against the Warlock, because once he starts putting out the upheaval, you throw your hammer, you move there no matter what. You don't have to worry about movement speed, and then he sets you up with a perfect star break where you smash the hammer into his head, and easy peasy for you. So I do like this the Grimstroke 5 coming out. Yeah. I mean, or do you think this could just be the offlane duo already for Beast Ghost? Could be. You know, 3 for Sacred, 4 Schofield, because that in itself is a devastating combo, you know. Use the hammer, get someone's face with the Inkswell, that pop sets up for the easy hammer connection. There's a lot of chain stun and potential damage to come on out, so yeah, we'll see if that is maybe going to be the idea for Beast Coast. Only time will tell. No, I 100% it's possible. I like that idea. Also, I just think that this might be the support duo, and of course, Beast Coast could just be playing it flexible. You know, they're like letting people guess: is it core Dawnbreaker? Is it another support Dawnbreaker? We'll see. 9 Pandas dipping kind of deep into the reserve time relatively early with only 1 pick in their pocket, and here we go. What's it gonna be? They go with the Faceless Void, which. Okay. Dawnbreaker doesn't mind too much. You know, usually you're gonna be outside the chrono. You put in the heal. You do heal like a substantial amount. If it's a support, we see a lot of them go for the Holy Locket Greaves build when they can get it. Although you have to make sure so if you land outside the chrono, so you can use the Greaves, but still really good. Or even Aghanim Scepter. I've seen Aghanim Scepter come out, gives you evasion. Yeah, 100%. That's going to be very, very useful indeed. I mean, it also feels like a relatively early Faceless Void as well. Like just snapping it up second. Quite interesting to see. I mean, obviously, it's still probably going to need some other hero to apply a bit more damage inside of that chrono. So do you think maybe they're considering something like Snapfire, perhaps, anything like that? Yeah, Phoenix as well. Just having a clear extra source of damage to pump into those chronos. Not sure. We'll see. By the way, remember, guys, the vote is still on. Exclamation mark P for 9 Pandas. Exclamation mark B for Beast Ghost. And if they're going to get damage in this chronosphere, it's not going to be coming from this Mirana. I do like what you have already, right? Upheaval is good damage over time. You put a Fatal Bond, drop a Golem as it's about to end if you want. So it's not bad. I feel like the Warlock does a... Upheaval does a good amount of damage. Yeah, definitely. Oh, and nice statistic coming out. This is the 33rd pick for 9 Pandas this tournament. So they have not yet repicked a hero yet. Yeah, thank you, production. Insane. Yeah, that's very good. No, thank you for good information. And do you think that is actually the idea here for 9 Pandas, or like, do they commit themselves at the start of this tournament to say, "Hey, we're going to pick something new every single game," or is this just how the drafts are turning out? I think at some point you have to be like, nah, this is no accident. You know, I don't think it's an accident at this point. And Beast Coast keeping the draft open with an Earthshaker. You know, I think that if you're 9 Pandas, you kind of want the Faces of White pick moves Dawnbreaker to a core more, because if you want to get those items that we talked about, the Holy Lock of Degrees and the Aghanim Scepter, it's much easier to get them as a core. You lose some of that damage because you know you're going to be more of a utility. I mean that's something that they want, and it's going to be the Dark Mago Tiny. So okay. Do you think maybe, considering how they're keeping this new picks every time and they still haven't grabbed an OD, you could have OD mid against the Tiny, in which case then you also have the Astral setups for when the Mirana comes a ganking, and then you can set up easy stuns there? Do you think that's a possibility? Yeah, I think that could work. But maybe you want something that has an easier time doing damage inside the chronosphere. OD's right click isn't the best, like in terms of attack range. So maybe you want something like a Sniper or a Zeus, if you want to go mid. And I think those guys could do okay. We've seen Sniper come out, and who do they go with? They go with the Magnus. So that's going to be their off lane coming out here. Lots of team fights by 9 Pandas. Do you see that? It's RP, Chrono, Golem. Yep. That is nuts. They're proper focus on it. And again, they've not played the mag yet, so still keeping this going. Can they do it for their final pick looking forward? This is 100% on purpose now. This has to be on purpose. Not a hope in hell chances of accident. Okay, I'm just... is this going to be enough for their laning phase for 9 Pandas? Should be. Although the Magnus Mirana can be a bit iffy. It's like if you land your spells, it's really strong. Arrow to skewer back, you can get those kills. But if you don't... I'm not sure. Alright. Last pick goes to Beast Ghost. They need a carry. 9 Pandas, they need a mid laner. Yep. I'm kind of surprised that the Gyro has actually lasted this long in the draft, only just finally getting banned in this last phase. Kind of crazy. I feel like if it was any other team,
like they would have prioritized this ban or pick a long time ago. And Jericho, I mean, Jericho is great against Faceless Void in general because once you get the Aghanims and the Satanic, which sounds so cheap to get, you still like lifesteal doing the Chrono, so it's not the biggest problem. So yeah, I like seeing it. Do you want to go for PA and sort of work with that? You know, evasion's kind of helpful. Faceless Void doesn't love an MKB, but he will be forced to get it. Or the classic ones, you can also go for something like it's called Wraith King carry. It's very unusual, but you don't mind being chronoed. I think I prefer the PA idea. Because as well, if you get like stuck in the upheaval, you can always use your Phantom Strike to get out of it, and just try and evade that way. Yeah, I feel like PA is going to be a solid pickup if that is, of course, in the wheelhouse of Beast Coast, where if they're feeling like going for it at all, only time will tell. As they themselves remove the Kunker and the Timbersaw. Okay, so yeah. I like the PA. I like the PA just because I also like the idea of you being kind of mobile. Because, you know, you have to be dodging. The magnets don't get too close unless you have to. There's a Faceless Void who could time walk in. You can blink strike away. You know, there's a Warlock slowing people down. So I like the idea of something with a bit of mobility built in. And 9 Pandas, are we going to go for 7 out of 7 games where you pick nothing again? And they go for the... Oh, what? Oh, I'm so good, man. I am the Dota 2 professional. Oh, no. I don't want to say that I didn't predict this, Otomo, but I did see this coming. I mean, no, you did. I know, and I'll never hear the end of it. No, you won't. No, you won't. It's pretty solid. It is pretty solid. By the way, is there anything that works with the Soulbind besides like what, the toss? Is that it? I feel like the East Coast might want something a little bit better here. We'll see what they go with for their last pick. It is going to be very likely a carry. I mean, I feel like PA is still fine because in the later parts of the game, when you can chuck out the dagger, get a second one, and when there's obviously 3 daggers being thrown out, turns into 6 daggers, and that's a whole lot of daggers to be critting with. So yeah, I feel like PA is still fine in that position. Just a solid combo with the Grimstroke in general. Like, yeah, I'd be happy to see it. Yeah, and the OD also doesn't really love playing against the PA in terms of, because, you know, you're not going to get like MKB for the OD. It just doesn't work. Where they go with the Terrorblade instead. You know, I can't help but feel like this is a bit of a risky pick. It does feel like 9 Pandas has a decent amount of control coming out from them, and Parker's TB, like, you might be perma-stunned to go 100 to 0 relatively easy. Yeah. And by the way, it looks like it's going to be the off-lane Dawnbreaker. Which, yeah, if you want to get those healing items, much easier to do it if Seiko's playing it than Schofield. Schofield is just going to go for the Earthshaker. And again, not a whole lot of combination when it comes to the Soulbind. It's just toss, right? I think when you sunder 2 targets, it's the second one that you trade lives with, because it's a very like weird dynamic that happens. Same thing with like Nether Strike for Spirit Breaker. Yeah. Well, isn't it you swap life with the first one, and then the life you get from the second one, from the first one, is what you then swap with the second one? Isn't that how it works? Or is it literally just goes to the second one? I think it goes straight to the second, but it's one of those rarely seen mechanics. I assume it's like the Nether Strike for Spirit Breaker, because that's how it works. You know, when you see 2 people Soulbind, you Soulbind this guy, you jump to that guy instead. It's weird, but that's Dota for you. Yeah, there are some pretty wacky interactions right there. As we see the results from you guys in chat, that is pretty damn respectable, to be honest. Like 58% to 42. I'd say that's very, very even. Chat doesn't know. Yeah, especially considering the odds are favoring 9 Pandas. So chat's like, yeah, we believe in Beast Coast by quite a lot, you know? South American fans are all here. That's cool. I like seeing it. Yeah, I don't know. Maybe it's people as well not paying respect to 9 Pandas' super versatile drafting capabilities here. You know, they don't know the power that could be brought into playing a new hero every single time. Just making sure that they're warmed up no matter what they get. You know, that's the whole point. I've heard a bunch of coaches say that if you have a new draft every time you're playing, that means something's kind of wrong, right? Because you're like, oh, this isn't, let's try something else. Okay, this isn't, let's try, rather than sort of sticking with the draft and being like, okay, let's keep trying this a few more times and try to fix this draft with 1 or 2 adjustments rather than, you know, a whole new style every single game. So, I mean, it's fine though. 9 Pandas, they've already made playoffs. We just don't know where they're going to be in those playoffs. Yeah.
It's very, very true. So, well, yeah, we will see what the outcomes could be after this best of one. Obviously, the winner will be getting their position inside the upper brackets. Meanwhile, the loser will be going down into the lower brackets. So no one's getting eliminated from the tournament after this one, but it is still very, very important. Obviously, going straight away into the uppers gives you that one extra life. So it's generally, you can play feeling a lot more comfortable. But, you know, some teams do just play a bit better when there's that pressure of elimination on the line from the lower brackets. Like they go, right, we really have to win, and they just give it their all. And also a reminder that we only get into the money once I think you're top 4. You know, so for the other people, they must be enjoying their vacation. So you go to the upper bracket, much easier to start getting that cash. Yeah. I have 2 chances for it because you only have to win 1 game. You go lower bracket, it's do or die. Either you make some money or you've got nothing for your troubles. Nothing. Absolutely nothing. And even when you hit that money, like, sort of edge where, yeah, 4th is what gets paid, the disparity is still massive. 4th is 12,500, where 1st is 150,000. Absolute massive difference. Right? I mean, the big jump is, it's like, it jumps a lot. From 1st to 2nd, sorry, from 4th to 3rd, it doubles. But then you go from 3rd to 2nd, and it's like, it goes from 25 to almost, you know, triple, 62. And then it more than doubles again. Yeah, this is definitely a very top-heavy tournament. 100%. So there's always lots to play on for. You know, people are saying this is generally good practice before TI, but it's practice with a huge amount of money that they could be winning at the same time, which is obviously a massive bonus. Not gonna lie, I'd love to win $150,000, but we're not good enough for that autonomy, are we? Let's be honest. We have to also share it with other 4 freeloaders, right? Like, I earned it myself, but I suppose I can only take 20%. Yeah. Speaking of the draft, though, I gotta say, Nine Panda's team fight is insane. It is really powerful. It's very hard to look at that and not be intimidated. If you are Beast Coast, you kind of need to be able to sort of pull them apart, you know, force them to use their ultimates in different sides, in different areas of the map. You can't let them just go one on top of you, and I think that's a very difficult thing to execute. We've seen some teams when you just sort of keep, you know, put your foot on the gas, just make sure you take fight after fight. But they have long cooldowns as well, like the Metamorphosis. Yeah, definitely. It's gonna be quite exciting when this 5 versus 5 do eventually you know, start coming about. As well as obviously the OD plus Mirana pairing. Obviously that is a fantastic tool setting up ganks later on in the game, like getting those easy like 5-second stun connections. But do you think they might try and do that in the laning phase as well, or is Kiyotaka going to be able to deal with Dark Margot's Tiny on his own and not really require those rotations? I would favor the OD quite a bit in the mid lane. And I don't think you really need the rotations. But if you might just pass by, drop an arrow, 30-second rotation gets you a kill. Like, you don't need to park his ass mid. He'll just be drive by, get a kill while you're securing a water ruin. Why not? Yeah. So yeah, man, this Nine Pandas draft it's really hard for me to actually pick Beast Coast when I look at the 2 drafts. I think I might have to pick Nine Pandas to win it. Yeah. I don't. I've seen Dark Mago and the Tiny do a lot of damage, and it is going to be the game is on him. He's got to roam around the map and keep getting kills. If he messes up, the game's over. Whereas Nine Pandas, they can mess up for 20 minutes and then just go one team fight. Yeah, it's all in on Nine Pandas for me. All in. Yeah, it feels like they do have definitely the means to end up taking this best of one and put themselves in the upper brackets for sure. I feel like I'm going to be leaning towards them as well. I mean, it does still feel like it's not a massive advantage, only a little bit. Obviously, Twitch chat agreeing as well. Obviously, they don't get to see the draft most of the time, but it is very close to that 50-50. We see as well, like, 2 wards placed on both sides of the river there on the side of Nine Pandas. So maybe trying to secure these river runes as much as possible as Schofield. Maybe we can get caught out. There's going to be Astral set up into the arrow. Already using this combination 0 minutes into the game. And eventually, Schofield gets ran down and Teres with the first blood. That's fine for you. I mean, Miran's a hero that can definitely enjoy some of our items. And he wants to go for a Spirit Vessel. So getting first blood, nothing wrong with that. It is looking like it's slightly favored for Beast Coast. But, I mean, I'm thinking Nine Pandas. I'm having a hard time seeing Beast Coast take it. And I'm a South American fan. Yeah. And maybe it comes down. Maybe Dark Margot might surprise us here in the mid, and he actually has a fantastic time. Meanwhile, Jim Park getting the kill onto Antares there. Okay. The Inkswell. Yeah. Just Inkswell, Reflection. You're up against a hero who doesn't have leap yet. It's only the arrow. A nice kill for Jim Park. Yeah.
definitely a nice way just to buff up his start of his game. I mean, I suppose as well, considering how Antares got the first blood, he was actually worth slightly more money than he would have been without it. You know, that was the whole point of Schofield dying there. Big strat. Oh. Stinger, all right. Guess the double inkswell in the end, but it's not really a big deal. It's not the most amazing combination we've ever seen, right? The Grimstroke and the TB. I'd favor 9 Pandas in the bottom lane. You know, I do think that Miran and Magus can do more, even though that one is a very, you know, if you land your spells, which is not the easiest thing, skewer and arrow. Yeah, it's going to be kind of hard to pull that combination off, but we shall see. Schofield trying to drag creeps around, but at the same time, see the Warlock just trying to drag creeps himself to just make this little mini creep lane in the middle of the jungle area. But they're just like Benny Hill music, them running around each other. It looks like on the map they have connected. I think they have, yeah. Yeah, they're stuck. Yeah. I'm seeing a little bit of damage coming out for the Earthshaker here. It looks like mostly creep damage. Top lane is going to be Earthshaker and Dawnbreaker. Okay, that's a lot of acres against the Warlock and the Faceless Void. I think Beast Coast, it looks like they have just an easier draft to execute here in the top lane. Okay, Oh, Stinger. Trying to get aggressive there with the Inkswell, but he does still end up dying. Jim Park at the very least applying some good pressure with that Metamorphosis. A lot of damage done to both Antares and Miero, so at least he gets something out of his support dying there. Just trying to force them back as much as possible. And obviously going to be able to secure some CS with that. I think you're fine though. All he did was end up using a salve for Antares. Although Miero is losing a bit of health, but should generally be okay. And Schofield just pulling creeps. He's pulling them in the way so they actually hit the range creep first, which is very clever. You know, you don't want them to hit the melee creeps and none of them end up dying. But yeah, top lane, I would have imagined that Beast Coast would have the advantage. You know, Dawnbreaker, notorious for her laning phase strength, and Earthshaker on top of that, not so bad either. Yeah, definitely. I feel like Ramses is probably going to be okay though in that lane. Like he should be able to just time walk off the majority of it, unless he gets perfectly chain stunned. But I feel like he's going to be right. Solo, on the other hand, is going to be a different matter. I think he could definitely get caught out and taken down a few times at the start here. And actually, mid lane is the one we haven't talked about. It's very even so far. 13-4 to the 12-2. Looks like it's just going. You know, I was saying it's going to be favoring Kiyotaka, and it is slightly, but not a big deal at all. And Schofield actually loses his life. Okay. Ooh. That's pretty interesting to see. Maybe Ramsey's just got lucky with a few bashes there, because I don't know, quite odd to see Schofield get caught out in that sort of position. Well, Sacred at least trying to apply some pressure to Ramses, knowing that the time walk was off cooldown. So couldn't just heal up. Meanwhile, Stinger at the bot lane, getting skewered back, trying to use his ink spell. Can he get himself out of this one? Looks like maybe the leap forwards for Antares, they're going to chase forwards, and that he will get killed. Miero getting the credit. And another grab right there. Jim Park once again in a 1 versus 2. I mean, at least he's getting decent CS on Jim Park, you know, but it is very scary. Like, Miero, okay, he's behind CS, but he's got, what, 2 assists to his name right now? Dark Malcolm's going to have to do so much work. And it's not easy, because I don't think he's going to have an easy time killing anybody. You know, Warlock has a very high strength gain. Warlock, speaking of his strength gain. Yes, don't know how much strength gain is going to keep him alive in this situation. That's actually, just with the heals from the Shadow Word, he walks it off. He's going to be A-okay. I think, did he put 2 points into Shadow Words? I think I might have saw that. A lot of teams were only leaving it on the 1, weren't they, and going into people instead. Or not even taking it, right? They just, oh dear. Yeah, arrow set up on towards Dark Margot, one more right click. But the Avalanche placement actually does keep himself alive. Very close, but even still, he's super low HP right now. Even a bit of aggression happening here at the top lane. No bashes though. Nah, literally none. Really unfortunate. But yeah, 9 Pandas coming out swinging this lane phase. Again, it's only Miero though who's suffering, and the suffering is starting to become pretty obscene. He's only got 11 CS right now. Jim Park might be not doubling him, tripling him in a minute or two. Yeah, definitely is suffering a fair amount. I mean, sure, they've been getting kills on towards the Grim, but still just this TB finding all the farm that he needs to right now. At the same time, Ramses is actually just very slightly ahead, so both of these carries doing equally successful. Ramses at the top, Jim Park right after him. Then Kiyotaka is also, he's crushing mid, which we kind of expected. I think Jim Park's going to be fine. Ramses gets the time walk. Yeah, he's fine. Doesn't manage to regen all of that damage that he just took, but even still, gets himself out of danger. Needs some more tangos coming through. Right.
I think Ramsey might be in trouble. Yeah, no leap off cooldown. He is just dead. One quick whack to the face there with the tree, and Dark Margo just gets a freebie, walks back to lane. A-okay. He needs to keep doing that. It's a hard game for him to do that because you know OD, Magnus, and Faceless Void all have ways of mitigating damage, or they're just very tanky. They can get away from you. And Warlock, we talked about, very durable. You get an infused raindrop, Shadow Word yourself, not easy to kill. Mirana can leap. Like, it's not an easy game for Dark Margo to find these kills. But if he can do it, he sort of needs to do it for his team to win. Oh! He does. Meanwhile, another kill to Ramsey's there at the top. 3 heroes there from Beast Coast gets the kill. Double as well there for Sacred as they pick up solo to boot. That is huge, because that's also Ramsey's now with his TP on cooldown. I mean, can he even come back into this lane? Because this tier 1's going to be taking a lot of damage right now. I mean, killing the father-son combo, always good. You know, both Ramses and Solo losing like that. That's kind of painful for Nibaz. I mean, despite that, yeah, Ramses, he's starting to fall a little bit behind. He was #1 net worth, but it's okay. You do have a secondary carry in Kiyotaka, not relying on the chrono only for damage. Oh, Solo? Trying to go on towards the wall up right now, but the TP coming in from Kiyotaka, maybe to turn this one around. Nice Fisher, but even still, the hammer drop does kill Stinger. Gonna try and look for more right now. So Kiyotaka has a DD rune activated, but can he get in range for another Astral? Still on cooldown for 4 more seconds, so it looks like Beast Ghost will be fine. Kiyotaka gonna have to move himself back towards his mid. Blood Grenade didn't land, unfortunately, for 9 Panda, so they weren't able to get a kill on Sacred. Oh dear, dude, Ramses every time looking at him getting a Starbreaker to the face. Yeah, Jim Park now getting involved. This man is level 6 compared to Ramsey's level 4. They're trying to hunt him, they can't find him. Miera with the RP, locking down onto 2 right now, but still not much follow-up damage. Instead, Ramses is going to die yet again in this game. Schofield, at the very least, will get caught out there from Antez. But once more, a big exchange favoring Beast Coast, and Jim Park just going to go back to farming up at the bot lane. Or does the arrow hit him? No, good tank there coming out from Stinger. It cost him his life, but keeps his carry alive. So it's a 2-for-1 trade. You get the both supports, but I think if you're 9 Pandas, you're still feeling like we have been losing our Faceless Void so often. And check it out. I think there's a double hand of Midas, one on Kiyotaka and one on the Faceless Void. They feel like this game's going to go long. We want to be able to farm up. I think this is a smart decision. I know. Yeah, because Terrorblade's is a hero that generally will be spending a fair amount of time in the jungle, so you're not worried about, their carry is going to come out and kick our asses. It's like, nah, he's going to be farming, and we're going to be farming right with him. Yep. See how much they can actually secure Ramsey's farm. Obviously, the Hand of Midas will help, as you were mentioning, but still a long, long way to recovery. 800 gold behind that of the TB already at just 8 minutes in. It feels like now maybe they might have to, be relying on this all OD to start really pulling some heavy weight. Is it too early for him and Antares just to be roaming around together, continuing to look for kills? I do think it's a little bit too early, right? It's like you're not really that desperate in any way. You've got more kills, you got a little bit of net worth advantage. I think 9 Pandas is okay with this game going late, and they're okay with Beast Coast being the one to make moves, because they'll be forced to make moves. Yeah. Let's see now. Ramses obviously has his chrono available now. We'll see if there's any opportunities to use that. As looks like in the mids. So sorry, we're not going to find anything. There was the Astral coming on out, but unfortunately for Kiyotaka, all that does is delay his death. He does still drop. Dark Margo with this haste rune activated. Maybe looking for an opportunity to go onto these supports. Got tossed up in just a few seconds. Free courier. And eventually, yeah, poor old Solo, nowhere to go. Still alive for now, but eventually he does just drop. Dominating spree for Sacred. And they just fall back. Poke and prod him. But he's fine. Poor Antares, he throws 2 arrows in that fight and both of them miss, but that's always been the problem, Miranda, and that he might have a bigger problem very soon. Oh, didn't time that perfectly. Able to get 1 leap off, but that's all he had was just the single leap. And again, it's just another kill for Dark Margo. Definitely feels like Beast Coast now are starting to ramp up the pressure. Multiple kills in this mid. Going to be able to do a decent amount of damage to the tier 1 as well. They need to be very careful. You give away Dark Margo a few more kills and he gets that Blink Dagger, and suddenly this map is going to feel a whole lot more dangerous. Now, I did say that their cores are hard to bring down, but an early Blink Dagger is an early Blink Dagger. It's going to be a threat no matter what. It definitely is. Especially the OD, not one of the tankiest heroes in the world. I mean, once he's got the 2 null talismans, a bit of strength there does add up, but even still, definitely susceptible to like an avalanche toss followed up by an Earthshaker combo or something like that, and he
he can die for sure. Got to be careful about his positioning. He's gonna go. He's gonna have power present. All right, they're gonna go for some a nice big stack here. 4-9 pandas. I think they have what is it? 4? That looks like 4 to me. Yeah, I think so. Emiera as well, going for the max points into Empower to ramp up Ramsey's farmer speed as much as possible. Just great skilling to make sure that this Faceless Void doesn't fall behind and farm too much. Obviously, that on top of the Hand of Midas is a big help. You know, I gotta say, I love that the Hand of Midas has 2 charges now. Because before, when it used to like you're like, I gotta use it. Now it's like, I'll use it in 20 seconds. What's the big rush? It still like goes off cooldown. It's such a nice change. Arrow lands. Or not. A little bit too early there. Very, very close. But I mean, there was quite a few other members of Beast Coast nearby, so I'm not sure if they would be able to find that kill, but it was still going to be good pressure. Instead, it looks like Dark Margos we want to initiate right now. Rock drop there from Solo to make the space. It looks like it will allow him to get away. Sacred also getting involved. Not going to find anything. Ramses. Oh, he time walks into that little awkward spot of the fish and actually gets stuck. Can't chase in, so obviously he's shown his hand, and he might just have to go back to farming. And as a result, Jim Park getting involved. This is going to be a tier 1 for sure for Beast Coast. Yep, I mean, you still have a lot of your core ultimates, you know, but you do not have the golem. And we'll see if anyone goes, looks like they're just going to give it away. They feel like it's too risky. Mia's all the way in the bottom. He wants to go for a Blink Dagger next. He has Vanguard, so he can tank for the team a little bit. And Ramsey's like, yeah, I'm not going to go for it. And Jim Park still leading against the Faceless Void with the Hand of Midas. This is just how impressive this guy is. He's always had these performances. Yeah, definitely. But like every single time we've seen him, he's always playing a hero which has like natural abilities to farm. Either illusions you can send off or built-in cleave from the Sven, something like that. So it always feels like he wants to make sure he has just easy ways of securing farm across the map without having to itemize too heavily into it. I mean, I don't know. I remember when Beast Coast, I think they had K1 on their team, and he left, and I was like, man, how are they gonna replace K1? But Jim Park has fit right into the team. You know, he has been doing an amazing job. Yeah, he definitely has. Looks like Blink Daggers are on the menu for both teams. Schofield as well as Dark Mongo getting very close to theirs. When meanwhile for 9 Pandas, Miero's getting, he's about to get his. Oh, look at that, Dawnbreaker, completely ignoring sort of the healing abilities, focusing on the Blade Mail, has the Soul Ring. Might consider going for like an Agnes, but that seems to be a late game option for her. Yeah, it appears so. So the Blink Dagger is going to be quite nice. Maybe an extra means of trying to focus down this Faceless Void if they can catch him out of position and just like continue the chain stun. Obviously, going to be looking to pair up with Stinger's Earthshaker. See if they can actually find those kills. And it's one of the most interesting Blink interactions, the Starbreaker and the Blink, because you can blink in the middle of Starbreaker, but you can only blink in the direction you're facing. So you can like, and you can blink like, or you can blink as the third one comes down and get the stun off, which is why I think it's a nice option to catch the Faceless Void. All right. It is pretty cool. Meanwhile, they see smoke them? on smoke. Maybe they. Yeah, they got sentry right now. Okay, yeah. Maybe get a jump on Tamiero's. Dark Mark with the Avalanche. Fisher actually puts the Tiny on the wrong side compared to the Magnus, so looks like both teams are just going to walk off of that one. Awkward. Force the issue. Walkward. Good stuff. They're like, oh, I was gonna no, okay, we're not gonna happen. Dark Mago, no, we haven't talked about it, but Dark Mago could actually use the Chronosphere pretty well. You know, if you have the Aghanim Scepter on you, if Face Void throws a Chrono, you could just start tossing your trees into it, and Ramsey's the one who's gonna be in trouble. Yeah, 100%. We'll see if maybe that is going to be the idea for Dark Margo. Yeah, maybe it's a little bit too early to go for the Axe just yet, but 100% it could be on the table for him. As it looks like Ramses has just completed his Maelstrom, got the last component coming out, which will help further his farming speed even more. So he'll have Empower on him, Hand of Midas, plus a Maelstrom. Definitely going to start seeing his GPM ramping up quite a lot.
Miero actually went for a Crimson Guard. He's not opting to go for a Blink Dagger. He feels confident that this game is going to, like, he just wants to mitigate damage coming out from Beast Coast. Okay, I'm wondering, is he going to be like playing more of an aura bot kind of style? Will he get a pipe as well? Because you look at Beast Coast draft, it's a fair amount of mixed damage, physical and magical. Yeah. Yeah, it's quite hard to just completely negate one of those, so we'll see how he does continue to itemize. Just a casual arrow there from Montez, just maybe scaring Sacred a little bit, will force him back. But even still, very even game, 8-7, only a 1k gold advantage right now for Beast Coast. Obviously, Jim Park just about 1,000 gold ahead of Ramses at this stage of the game. So not insurmountable by any means. As maybe that's going to change. They've managed to find Kiyotaka far up the jungle, so he could get involved. The 4-star not going to be enough to pull him into safety. And eventually, the OD does get ran down. Nice pick off there. And actually, they're hunting for more. I think Dark Margo realizes Antares could be here. Spots him. Does he just get the blind jump? Walk straight into him. That's going to be the lockdown coming through, plus a Fisher. But man, this is actually a pretty tanky Mirana, but not tanky enough. We also get called out, but Ramsey's there, dropping the Chronos. No damage. Where's the follow-up damage? Absolutely nothing. Just whiffs his ultimate entirely, it feels like. Miero as well soloing here, but now they're kind of stuck on this awkward side, trying to go for a skewer back. It looks like Beast Coast is going to try and chase after them. Fantastic Fisher blocking them in, but maybe it's all RP on two. as there is going to be the kill score plus RP, but again, where is the damage? There is nothing. Sacred is going to go for a TP out. Does he make it? He will. Jim Park also going to complete it. This is a disaster for 9Pandas right now. Maybe they can get this grab on Margo, but a good Fisher. Yet again, the blink is off cooldown. And everyone from Beast Coast is just away and free. Dude, did you see the arrow? Did you see the arrow missing? So, I think this is like the third or fourth time Antares has been, these arrows have come out. And that's kind of the issue with Mirana, right? Is that this hero can be so hit or miss. And like by these super thin margins, they got an RP on two people and they literally just blink, TP right in front of them. Darkmo gets out. That was a buyback on Antares. This is nothing short of a disaster for him. That was the worst thing that could have happened anyway. The Chrono comes out on 2, nobody follows up. RP on 2, no follow up. I mean, at the very least, they didn't die as well. I feel that would have been real salt in the wound. But yeah, that was all of their big cooldown ultimates to achieve absolutely nothing. And yeah, I think that was probably a big confidence boost there for Beast Coast. And maybe 9Pandas might suffer a little bit of tilt after that interaction, because I don't know, that definitely was a disheartening combination. It was. And you know, every time we talk about wombo combos, we're like, man, it's such a strong combination. You still have to execute it. You still have to land those spells. And that's always easier said than done. All right, are they gonna be able? Arrow comes out, misses again. Top Margo barely able to avoid that one, even to get the aggressive toss back on towards Kiyotaka. The follow up for Sacred as well, and it's just going to be another death here for the OD. This is actually starting to build up quite a lot of momentum on the side of Beast Coast. 3k gold advantage doesn't sound like much, but bit by bit, they are furthering their leads. And we'll see what items they're going to be completing soon. Realistically, something like 7,000, right? Because you got two-handed Midas on 9Pandas, and those don't really add a whole lot of value at the moment. Oh, that XP is nice, and Antares should be able to just make it out. Okay, yeah, he's fine. Yeah, it's like, this is... Yeah, what's the win percentage? You know, we started off favoring Beast Coast a little bit, 51%, 49 when the game just started, but not much. Oh. Wow, yeah, that's still very, very even. Very modest, right? It's like, okay, it's okay. It's just like 55. I expect it to be close to like, 70 or something. Yeah, maybe that is just Gaben favoring the crazy amount of team fight that 9Pandas has. I mean, it wasn't really chained together very well in that last fight, but there is still the capabilities that they could just land all these spells perfectly. RP, Chrono, plus the Chaotic Offer and Fatal Bonds on top of that. And then the hammer that gets dropped from the OD is a lot of potential. It all depends on whether if 9Pandas can actually coordinate and really benefit from those skills. I like how you look at Sacred, by the way. He's already kind of going to have to be forced to sell something, whether it's the Magic Wand or a Wraith Band. He's going to go for the Desolator, which it provides so much damage for the Dawnbreaker. Not really thinking about healing his teammates or keeping him safe. He's like, nah, I want to hurt people. Good luck. Yeah, it wants to. Yeah, I was very close. And now that's the smoke gang completely put a stop to there from 9Pandas. It looks like Beast Coast, even though they realize that there are a few members of 9Pandas nearby, maybe they're still going to try and play aggressively. At least take down this tier 1 tower.
Actually, 9 Pandas, they go for a re-smoke and immediately head back over this area. Miero with a DD activated as well. We'll see if that's going to be enough to get them an easy victory. Schofield's going to be in a fantastic spot to break these smokes, but Miero predicts where he was, manages to get the pullback, but even still, just drags it back into a fantastic echo. Everything else getting dropped right now, and Terra's going to fall as well as the Magnus. And now, all of a sudden, 9 Pandas are the one who has to run away. Ramsey's appearing there, but it doesn't really look like he can achieve too much. The solo will fall. He's going to try and get this freebie on towards Stinger. He will be successful. Wow. He has to just BKB TP out. All right, that was not great for 9 Pandas whatsoever. Huge victory there for Beast Coast. And to be honest, I think Stinger doesn't even mind trading his life for a 9-second BKB and Chrono. Dude, like, if you're Earthshaker, you're so happy, you literally get pulled into the enemy team for a great Echo Slab. You're like, oh, thank you. Because at first I was like thinking this could be pretty bad for him, but no, he gets skewered to the enemy. RP is not used because they're thinking they have enough damage. Or maybe everyone thinks someone else is going to stun him. You know, everyone's like, are you going to stun? Are you going to stun? Then, doesn't matter. He gets Echo Slam or Dawnbreaker right on top of him. And this is continuing to be another disaster for 9 Pandas. It is. Just furthering the lead here for Beast Coast. 6,000 gold advantage is the lead. I think probably they might start looking for that first Roshan kill soon as well, and then just get that potentially into the hands of the TB, and maybe try and close out this game even sooner. I mean, well, you still have to be scared, right? I mean, right now the ultimates from 9 Pandas are down. I think you want to fight in the area and try to get them to use them rather than just going right now. Even though the cooldowns are, you know, fairly long, but they're still RP. It's very dangerous. If you are Beast Coast, you're very scared of going to Roche Pit when everyone's up, and just Golem's enough. You add a Chrono and RP on top of it. Nah, it's too risky. Too risky, yeah. Gotta wait for that pick off first, and then maybe we might see them go for that one. We'll just have to end up waiting, but until all those ults and stuff are back on cooldown, 9 Pandas for sure are just sort of going to go back to the default farming, see if they can get their next items online. Meanwhile, exactly the same happening there for Beast Coast. As to be honest, I'm kind of surprised that the TB's farm isn't more ahead of Ramsey's right now. I mean, sure, he's still ahead by about 1,500 gold-ish, but I don't know, it feels like it should be more at this stage. Yeah, it's alright. It's fairly solid, isn't it? You know, that's not bad. But, I mean, he doesn't have a hand of Midas, and he's joining fights. And I feel like he's doing a really good job, actually, in terms of farming. But I know what you mean. You know, we're used to seeing him, 7,000-8,000 ahead, and this feels lackluster for him. Yeah, there's been too many fights happening, he wants to go back to hitting creeps, but his team just won't damn well let him keep forcing all these fights all the time. There's a Philosopher's Stone on solo, so he could be getting some big items on the Warlock. Warlock tends to be one of those heroes that dies last, so he gets a lot of assist, and Antares, no one's assisting him there. Yeah, that was brutal. 2 people on top of his face, takes him down. The rest of the squad as well smoked up, heading down to this bottom lane area where it looks like 9 Pandas are going to try and sneak this Roche. But, sneaky. Yeah, Beast Coast are in the general vicinity, but I don't know if they would really be expecting this. Obviously, with Antares missing, they just wouldn't expect 9 Pandas to attempt a Roche. Yeah, they can see them in the jungle, right? They have a nice ward there for 9 Pandas, so they are aware that they're coming here. They do get in time, though. Will they take a fight? For 9 Pandas, you have all your big ultimates. Yeah, they're going to try to. Off to the sides. Dark Margot will spot Ramsey's trying to get the retreat. Actually going to toss him back on towards Goku with the Echo right now, but the BKB was there at the very least. Ramsey does heal up a fair amount, drops the Chronosphere, but where is the follow-up damage? There's just none. Jim Park's going to be okay. The focusing on towards the TV if possible. He's a stand his ground. He right-clicks the RP, gets whiffed because Jim Park just pushes himself away. And instead, it looks like it's just 9 Pandas crumbling at the seams. Miro's gone, Kiyotaka and Solo. And the only person alive is Antares because he just was nowhere to be seen. I have to say, I've never seen team fights be executed so like that. It's just... It seems like every spell that lands, nobody has any follow-up for it. The Chronosphere... That was a Chronosphere, and he catches Miero in it. And that's it. Just Jim Park was like, okay... We know the golem is dropped, doesn't seem like to do anything. RP, he RPs just as the Hurricane, sorry, just as the Force Staff came out from Jim Park. I thought he had a Hurricane pipe, but somehow he was able to get the distance off. Yeah, I think someone else on Beast Coast Force Staffed him for him. Easily avoided it, yeah. Yeah, it was very nice. Dude, so Kiyotaka Hurricane piked the TB as the RP was landing. That means your own teammate screwed it up for you.
That's a big whoops. Because I thought for sure, I was like, he must have it, right? The tablet, but then you're like, no, it's Kiyotaka who screwed up. No, God, oh man, Yeah, I don't know. They're trying to go on to scope for it now, but Hey, Dark Margot's ready and waiting. They're actually going to try and turn this around. Ramsey's a lot of damage, gets a fast majority of it back there from the time walk, and it looks like Schofield's still just trying to run away. Good blink, and he's actually going to be safe. Now, Beast Coast still lurking. They're going to continue this fight. Sacred attempting to get the grab onto his Ramses, but no follow-up control. Ammo will miss. Mero just going to be able to secure away. So Nine Pandas able to avoid this fight, obviously still lacking all of their ultimates. They really don't want to take an engagement. But they're going to be coming up very soon. RP in about 15 seconds. Miero, he's going to go for the Agam Scepter. It's the Horn Toss now. You know, switch from the Shard to the Scepter. Okay, but it seems very difficult for him to just get on top of people, let alone, you know, get on top, Horn Toss, and skewer them back. Ramses, 20 seconds for this Chronosphere. I don't think Beast Coast is going to risk it. You know, it's too close for these cooldowns. There's still one or two going to be available for Nine Pandas. They're all coming up very soon, so they decide to play it safe. Yeah, playing it safe, and generally that's a wise choice. Don't want to end up ruining their lead here. But still, it's just looking real rough. I mean, we were mentioning earlier on just how amazing the team fight from Nine Pandas could be. Could be, yeah, but it's just not been working out. They also saw Miero here with this high ground ward, so poor old Mag just going to get caught out, silent, stunned, and eventually dead. Another freebie. I was going to say, do you think is Nine Pandas making any BKBs? Can we look at, I know Ramses has one. Does Kiyotaka have one? Because Kiyotaka, no, he's going for the Aghanim Scepter. Okay, that still gives you a good amount of durability, so I'm cool with that. But one of the things we're seeing is that multiple cores are getting caught by the Echo Slam, and they just get killed before they can do anything. And BKB does help with that situation. Massively, yeah. Yeah, I wouldn't be surprised if we start seeing them queued up very, very soon. It all has to be. It's too crucial not to, otherwise these fights are just unnecessarily hard. But the Ags for Kiyotaka is now finished. Is that big enough on its own to make a huge impact in these next fights, or they still need a lot more? It helps you stay alive. I don't think it's going to help you too much in killing people, but it does help you stay alive, which is one of the things he's been struggling with. You don't really need damage items to do damage as OD. You're naturally a very damaging hero. You know, you got pure damage coming out from your Q. So it helps if you can stay alive. And check out the words from Beast Coast. They got one in the dire cliff. They got one in the bottom next to the creeps. Like, they're seeing a lot. Whereas you look at Nine Pandas, do they even have any ward on the map? They got one top near their dire tier 2, and that's about it. I think they got one in the mid lane as well, by where their tier 1 used to be. But yeah, then that is it. So it's very defensive. It is, yeah. I mean, they have to be. It's just they don't have the opportunity to try and play into the Radiant side of the map at all this game. It's just Beast Coast coming at them non-stop. And yeah, Jimpark already level 20 as well. By the way, reminder, we also have the Dawnbreaker ultimate has also been a huge factor. We have been seeing, like, sometimes they land an ultimate on a couple of people and you're like, oh, okay, well, just Dawnbreaker heals them up. Yeah. Okay. Alright. Nicely timed, but there's going to be BKB, and instead Margot actually tosses it back into the Soulbind right now, but Ramses getting involved. Echo connection with the BKB, the Chronosphere actually lock it down onto his own teammates quite a lot. Miero is dead. Can he at least kill one of these guys? They will. Stinger is gone. Stinger as well. Sacred, sorry, gets blown up there from the hammer. A lot of gold going to him. Jimpark still alive. Looking to maybe sunder somebody as Kiyotaka comes out of the Astral, dies immediately, tossed back on towards Antares. He falls as well. 3 kills there for Beast Coast. But the 10 kill streak from the Dawnbreaker is a lot of money, and just another +1 onto Solo. Oh, that's a big Manta dodge. He was playing with him. He was like, yeah, I'll pretend. Oh no, there's a Manta coming out very last second. We didn't see the RP coming out. It started off not too bad from Nine Pandas, getting a couple of kills for them, but they end up losing 4, and they use 2 buybacks. Ramses does not have the Chronosphere. Arrow comes out on an illusion. Oh god. Antares, he has had some unfortunate games that, positioned for Terrorblade. In this one, he's not making a good case for picking Mirana. Yeah, it's not. You can see the combo with the OD, but unfortunately, yeah, like you mentioned, it's just not been panning out whatsoever. And I don't know, it feels like they're losing all of their opportunities to come back into this game. Like, how many more chances at 5v5 fights they have before this is just guaranteed over and Beast Coast are too far ahead to do anything about? By the way, I gotta say, I love Grimstroke against
against Magnus, because you can book the ink swell on someone. They get RP'd, you just pop it, then dispel the stun. Super nice. And I think solo. Oh, actually, that was different. Yeah, tree toss went through him there. I just went straight underneath, kind of awkward. I think Solo's happy about that one. He's not going to die this time. But yeah, okay, probably Beast Coast now. Do you think they're just going to wait for Roshan number 2, which is potentially up in a minute? Maybe go again after having the Aegis and Cheese? It's going to be a Radiant Roche, so it definitely will be in their favor if it comes out. Although, if it's a fast Roche, they have a good advantage. If it's a slow one, you know, almost at the time it's going to come out for the it'll move to Dire basically. And mid-range Rax is gone. Beast Coast. We talked about pulling 9 Pandas apart, but I gotta say, I feel like they fell apart a little bit on their own. They did, yeah. It feels like since that one attempt at the top, it just went all wrong. Did you see the Hex? Grimstroke, Stinger has Hex. Oh dear. That's a position 5 Grimstroke. He has Hex, and he also has 2,000 gold just floating in his pocket. How is this man so rich? He's like, I don't need any of you to combo with me. I'll just turn 2 people to sheep naturally. Holy crap, he's got that. And he's got a shard on top of it. He's got... What else does he have, actually? He'll probably get a Blink Dagger so he can soulbind, jump in, and hex 2 people instantly in fights. Yeah. It's just... Every single person on the side of Beast Coast is really just popping up here on this best of 1. And yeah, looking very, very likely they're going to be the ones putting themselves into that upper bracket position. Unless 9 Pandas can obviously start pulling some real magic together and take some wins. And only time will tell. But Roshan number 2 is a relatively long respawn time, still 2 minutes 20 before it is up. And just more time really for Beast Coast continuously pressuring the map and reducing the amount of farm that 9 Pandas can find. It's still overwhelming team fight from 9 Pandas. I know that at this point you're thinking, oh, well, is it? But it is. If they can land their ultimates, they do have good damage coming out from, you know, the OD. Warlocks also is pretty damaging support as well. It's just they have to be able to actually get that damage to come out, and Miero gets the shot. Okay. Oh, yeah. I was wondering if it's going to be the Mirana jump where she like spits out gas in front of people. It's an interesting one. I don't know how useful that would be though. I mean, it's how much is it? The damage 170. You know, it comes with a 30%. It's the only problem is that it's awkward to use. You never really want to jump into people to get it off. You always want to jump sort of to run away. So it feels like it could be better. Yeah, and there is also that Blink Dagger now picked up for the Grim, as you were mentioning earlier. It's just going to be easier for him to land those soul binds. Yeah, this is getting very, very difficult here for 9 Pandas. Do you see what? Yeah. I was like, Kiyotaka is. I know he's going for the Hex, and I think that's fine, but he still believes he doesn't need the BKB, despite the fact that he's up against no BKB piercing abilities, except the Dawnbreaker's ultimate. I kind of forgot about that one, but everything else, like, there's a fair amount of stuff that the BKB helps against. Earthshaker, Tiny, Grimstroke. Yeah, maybe a little bit questionable, but I don't know. We'll see how this Scythe works out. I guess it's all just to try and find a pick-off before the fights happen. Maybe just guaranteed lockdown and kill people fast, but I don't know. It just doesn't really seem like Beast Coast are ever putting themselves in that position where somebody can get caught out of any sort of help. Like, there always is at least 2 people together, and then of course Sacred can always get involved at a moment's notice with his ult. It's very difficult for 9 Pandas just to find free kills. It's worth it if you can catch like a support, right? Because then you don't expect the Dawnbreaker ultimate to come out. But like you said, for Beast Coast, they just hold hands and no man gets left behind. Roshan's going to be up in about 1 second. It's going to be on the Radiant side. But Beast Coast, they're already setting up on the Dire side. They know it's going to move in 40 seconds, so they want to make sure that they have the advantage. Put the boards up, get the vision. 9 Pandas, do or die basically for them. Yep, it is. I mean, that's how it's felt for the last 10-15 minutes. It feels just haven't been able to find a single thing going their way in a very, very long time. But yeah, Roche is up like you mentioned. They're just waiting for that 30-minute mark. Aegis and Cheese then. And I mean, does Beast Coast even need to wait for a pick-off, or is that the point where they could just go high ground and try and end? It's still very risky. I think you send the Terrorblade right forward, illusions. He hits buildings and force 9 Pandas to start up. I don't think they can go high ground. Just the Terrorblade goes, everyone behind him protects him, especially Stinger with the Ink Swell. That's very pivotal for them. That'd be massive. Okay.
Damn. Jim Yeah. Park is 30,000. You know, we talked about him. We were like, hey, he's not as far behind as he usually is. And now he's like, yep, he is. Oh, sorry, far ahead. He's very far ahead. He is very far ahead. BKB as well just completed, so it's going to be harder for 9 Pandas to get that kill. I mean, they do have several things that pierce BKB, obviously. Chrono plus RP and the Chaotic Offering, so it's not like this item is going to make him completely free in these team fights to hit people, but it's going to help a huge amount. There is the Cypher, though, for Kiyotaka, at least. And Sacred, he has, what's it called, sorry, Aeon Disc is disassembled, so if he gets caught the Chrono, he can allow it to be assembled, and then he's like, yeah, I'm fine. So you really, you know, it's not worth chronoing him because I don't think we're going to see a nullifier coming out from Ramses anytime soon. No, I don't think so. This is, yeah, going to be, I don't know, this next fight is important for 9 Pandas, but also extremely difficult. I mean, we've been mentioning it already plenty of times in this game, but they need to be able to chain their ultimates together perfectly to actually get the win. I don't know, man. And it's one of those things that it hasn't happened. Oh God! Wow, Ramsey's So nearly lucky. just getting 100 to 0 right there. Very, very close. But yeah, just able to survive. And by the way, he had no buyback. He just got the Eye of Scotty finished. He just bought the ultimate orb. They're going they for more. continue going through. Avalanche toss onto 2 right now. It's good lockdown, but there is going to be the Chrono focusing immediately on towards the Boomstroke. They will kill him, trying to be in towards the TV as well. Jim Park getting Horn toss skewered back right now, but there is going to be the Sunder at the very least. He's back up. Dark Margo, though, will end up getting dropped. Echo from Schofield not really connecting onto anybody. This fight so far isn't looking too bad for 9 Pandas. Does drop the Sunder once more. Maybe they get it locked down here on towards the Kiyotaka Stingers in, but can't get the full Inkswell connection. They do back out. Arrow gonna tank onto the creeps. So that, in all honesty, wasn't that bad of a fight there from 9 Pandas. Cost a few buybacks though, but yeah, 3 buybacks from Beast Coast we used. Yeah, that was actually excellent for them, and they're not going to be fighting because these buybacks are wasted because you have your Earthshaker. He doesn't have buyback, and he's not going to be able to use it. So that is 9 Pandas coming out a huge victory for them. We did see Kiyotaka use the Hurricane Pike again as the RP came out for the second time. Like, it's weird that happened twice in the same game. You know what I mean? Like, but overall, 9 Pandas, lovely move by Ramses. He was able to sort of crosshair the black line, just kills the Grimstroke. His team was able to deal with, I believe it was the Tiny. So they were able to sort of separate them a little bit, which is what you want. And yeah, look at that. He just goes behind, catches the TB, and then Dark Mongo, he's doing some work, but he doesn't really have a whole lot of help. No, he doesn't. It was sort of like him versus the world. It was so long as well that Kiyotaka was on death's door. But the OD just never was actually able to get brought down, just right-clicking people for days. I wish did we see on the fight recap how much damage Kiyotaka actually did? I feel like he would have been on top for sure. He did a lot. I think it was something like 7K or something. I'm not quite sure. And the Aghanim Scepter came in clutch in keeping him alive. By the way, we did see that by then the shield had taken like 70% of damage. So very nice move to get the Aghanim Scepter. We'll see if he wants to go for it. Yeah, he's going to go for the BKB next. So he's like, all right, I gotta get it at some point. Yeah, that was very wise. That's going to help him out even more. But already, the momentum shifts quite heavily there. I mean, it does still feel like Beast Coast are in charge of this game, but the 9 Pandas definitely shown that they are not out of this series yet. Definitely the opportunities to fight on back and making some interesting move outside their base right now as a 4-man squad, where there are actually a couple of members of Beast Coast. Jim Park as well, but okay, not going to force a fight. By the way, it's a little bit. It is actually kind of scary for Beast Coast right now. You know what I mean? Like you had the Aegis, you had the Rax advantage for a while, and you've been losing net worth. You went from 22 to 13. 9 Pandas already. The Chrono is up. The RP is up, so they're ready to take a fight. Buybacks. We have a buyback on Solo. We have a buyback on Ramses and Kiyotaka. So you've used your buyback. If 9 Pandas takes a fight on the enemy side of the map and they get a couple of pickoffs, Beast Coast could just lose the game outright because they have 3 people without buyback right now. They do, but I mean, at the same time, they still have their tier 1 mid and top standing. So you know, there's quite a few buildings that 9 Pandas would have to bully their way through before they can get to those juicy tier 3s.
So yeah, still a bit more work to do, but it looks like Beast Coast maybe going to try and take a fight right now. Echo dropped on towards the OD. Right click's raining on in from Jim Pop, but still Kitaka is alive. He is surviving for as long as possible, but it's just not enough. He will still fall. Niero drops the RP, surviving on a sliver, but will eventually drop off as well. Multiple buybacks committed from 9 Pandas. Chrono as well, locking down from Jim Park. The long-range stun from Schofield, trying to keep his carry alive. The X from the OD, he's turning, and with the Sunder onto Ramses, it looks like it's the faceless Void who dies instead. Schofield getting the grab onto the Terrors as well. And just when it looked like 9 Pandas were so close to getting the dominant lead in this game, Beast Coast deny it right in front of them. Very unfortunate. The Chronosphere comes out, but Kiyotaka was still on the way there, so there's really no damage coming out from the TB, and he was perfectly fine with that. So now you've got 2 people down, you have no big ultimates to work with, and this could just be it for 9 Pandas, unless they can make some magic happen. Yeah, that is it. They've got to make magic happen, but without any of their big ultimates, it's extremely hard right now. Oh, they've even found a potential grab onto Ramses. Do they have enough control to burst him? The silence denies his escape. He is gone for 2 minutes right now, and surely that is probably going to be the end, unless Kiyotaka can make something happen. With the BKB charging aggressively, the Sunder already achieving all too much. Jim Park just losing a lot of HP as a result, but regardless, they got the grab on towards this OD. They bring him down, no buyback as well. Miero is about to respawn, but it's a 2 versus 4. They're going to be facing versus Megas, and actually Beast Coast don't care about Megas. They want to end the game. Oh, not far enough, and they call GG. That was their last chance to try to get someone in using the horn toss, but nope, doesn't work out, and Beast Coast takes game. Well, I was going to say game 1, but the only game in the series that matters. They're going to go upper bracket, join Gaming Gladiators, whereas 9 Pandas go all the way to the lower bracket. Yeah, that was an absolute fantastic game there for Beast Coast. So close, though, at the end there from 9 Pandas starting to recover. That one high ground defense was perfect, it feels. Got so many kills, forced tons and tons of buybacks out from Beast Coast, but unfortunately for them, they attempted one more fight outside of their base, went completely wrong. And yeah, it was just Beast Coast cleaning up after that. Yeah, 9 Pandas had a tough choice. If you wait high ground, you have the advantage against Beast Coast, but Beast Coast doesn't come and wait out their buybacks. Like, you want them to, you go out, you get a couple of kills, they buy back. They have people who are just, died back, and then you can take the backs to take the game. So they opted to go for the aggressive option, but they got punished for it. Kiyotaka's buyback didn't work with the Chronosphere. The Chronosphere comes out, by the time Kiyotaka joins the fight, the Chronosphere is down, and he isn't able to dish out the damage that you were hoping for. Yeah, they really couldn't. Yeah, it was very close to the end of the day. Well, I mean, towards the end it was quite close, but vast majority of that game it was just all Beast Coast. But obviously, as you're mentioning, it's not like 9 Pandas are out this tournament by any means. That just means they are going to be sitting into the lower brackets to start things off. Yep. Do you think they might still try and continue this game plan of never picking 2 heroes, like the same hero twice, or do you think they might start doing it now? I think if it leads to you picking Mirana, maybe that's not the game plan you want. Maybe we want to go back to picking just more standard heroes. It's been cool. They're in the playoffs, but you might want to go back to the meta picks. Yeah, just something a bit safer to go for, and maybe just play a bit more standard meta Dota. I think that's just the easiest way to play and actually have a higher chance of winning. But I think now that we're past the group stages and everything, and they are down to that elimination set, I think this is the time. This is the time when they're going to start playing Dota again. It's like, all right, but guys, we're going to be picking good heroes, and we're going to see what we're going to work with. It's just I feel like Beast Coast outplayed them. I feel like Beast Coast just played them amazing. Dark Mongo, he said that he's going to have to make work happen, and he does. And he's combined. He gets like the Blink Dagger, and very closely after that, Stinger gets it as well on the Earthshaker. And it's like, yay! Now you have 2 people jumping in. The amount of stuns they have to get is amazing. And we can see the Hex on the Grimstroke, Soulbind, double Hex. I think we saw it too often, but you have that option. Even a solo Hex is still amazing. And so many Dawnbreaker ultimates were used just to mitigate the damage coming out from 9 Pandas, which in the early game, like the Dawnbreaker heal is by itself enough. So Beast Coast, they played fantastic. Yeah, they really did. Just solid draft, solid gameplay, good teamwork. The perfect recipe to win a game of Dota 2. But yeah, it was still exciting to watch. We saw as well, like the first time that 9 Pandas were committing all their ultimates, that fight by their top tier 2.
They said they had 0 damage towards the start of the game. Literally none. They used everything, but nobody's HP on Beast Coast was moving at all. Yeah, we'll see on the replay. Oh, dude, like you had the RP, but they decided not to do it, and then what they end up losing, they lose the Magnus as well as the Mirana, and you're very happy to be screwed back as an Earthshaker. You can still live. You're like, yay, this is the best thing ever. Ramses throws a Chrono just to kill the Grimstroke, which, I mean, that's nice, but he had BKB. Make it just BKB. It killed him out. This, again, every time. Echo Slam followed by the Solar Guardian. It's super difficult for Beast Coast to deal with. This one, look at the, the Hurricane. Like, this happens twice in one game. That was so unfortunately timed. I think he even got pinged. I think like the Shaker was pinging him as well. It's like, hey, like, he Hurricane piked you. He did you a favor. He's gonna do it again. I think very soon. This fight, right? Was it this fight or the next one? What? And we'll see. I think it's actually the next one. It's not this one. Yeah. I mean, it was just very unfortunate. We can see the clear game plan that 9 Pandas were attempting to work with. But yeah, I mean, how many arrow misses was there actually from Montez today? It's quite a lot. If we say how many, they'll say we're flaming. You know what I mean? It's like you're not allowed to say just to be polite. This was a really good fight for them, and great. I love the Chronosphere. Catching 2 people are very valuable. And again, dude, the Hurricane Pike into the RP at the same time. That is wild. Yeah. Luckily, this one wasn't as punishing. You know, they still were able to find the kills at the end of the day. But yeah, it was just maybe a little bit of miscommunication. I mean, sometimes when there are team fights happening, there are probably loads of chat in the comms, so it's kind of hard to communicate small things like, oh, I'm going to Hurricane Pike him. So yeah, it does happen. This is the unfortunate fight. Kirtaka immediately buyback, but when this Chronosphere comes, I think it comes up very soon right now. He jumps in Chronospheres, but Kirtaka is just walking. So by the time he reaches, he's not able, like, he just comes in, throws an ultimate, that's it. That's not much, and Jim Park's so close to losing his life, but he's way on the other side of the Chrono. It's very hard for Kirtaka to actually get on top of him and do the damage. Yeah, it was very, very difficult, but, you know, that's Dota 2. Someone's got to lose, and it was 9 Pandas this time round, but obviously they're not out of it already. But, I mean, it does just feel like majority of this replay was just a Beast Coast highlight reel, just real fantastic synergizing. That Sunder at the end was kind of awkward, like on the BKB Kirtaka, just makes himself lose HP, but he doesn't get punished at least. Just now? I think he did on the Dawnbreaker to make sure he doesn't. Yeah, he did on Sacred because like the attack was coming out, so he didn't want Sacred to die, so he used the Sunder to make sure that Dawnbreaker has full health. Yeah. That's good teamwork then. Yeah, Jim Park's a nice guy. Come on. He is. I thought he's facing completely the wrong direction for that. No. I'm telling you. That's probably the second one. Ah, never mind. Yeah. You're right. But yeah, I mean, who are you going to be giving your MVP towards? Is it Jim Park? 11, 0, and 13, I think was his scoreline. Just a solid performance from him, or maybe Dark Margo? I don't think for the first time I don't envy our production who they're gonna pick because I think all of them played super well. Like we saw so many great Solar Guardians being counters. If they didn't have that, they would have been team. You know, they would have lost 2 people in the beginning of the fight. You could give it to Jim Park for his amazing performance. Of course, they give it to Jim Park. Why would they give it to anyone else? You know, the guy is 11, 0, and 12. But Dark Margo making sure that the enemy team gains no momentum with those ganks is a huge factor in their victory. It's one of those things that you can't like count. Someone's going to try it. Well, there's a better word for that. Right. Yeah. Anyway, you know what I'm saying. Yeah. So, it's like being able to shut down the enemy team, it does a lot. Yeah, 100%. Just solid performance. Managing to do what he normally does. Finds the farm no matter what. Again, just really showing about why you can't give this guy any hero that has any sort of farming mechanic. Otherwise, he will just outpace you with ease. I mean, it's not like Ramses had a hard time trying to, like, getting farm himself. He had the Empower from the Magnus, he had a Maelstrom, he had a Hand of Midas as well. So tons of tools at accelerating his own farm, but still just could not match the pace of this TV. It's relatively standard. We've always seen the South American carries do amazing well when it comes to the farming department. But you know what, guys? We're not here just for this tiebreaker. We got a better tiebreaker coming out for you guys. It's going to be Sumail, it's going to be Bra, it's going to be C-Smile, all going against each other in a 1 versus 1 SF mid, like the olden days.
But before we get that happens, we're going to take a little bit of a break. We'll be back in about 15 minutes with the 1v1 tiebreaker. We'll see you guys then.
Everyone who's gathered under the roof of BetBoom Dacha is united by emotions. The first picks in the draft and the discussion of strategy, or the tense fights under the enemy throne, the rage to win and the joy that we all share together, raising the cup of champions above the arena. I'm gonna smash him. 8 teams and $250,000. 7 days and dozens of matches that will go down in Dota history. Moments when emotions overwhelm us. Minutes with friends. Discussion of highlights or analysis of the past matches. All these unites us. We are united by the game.
Guess how we're throwing. When you run, come around, I know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around, I know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around, I know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around, I know you're the talk of the town, yeah. Push the tempo, 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 push the tempo. Push the tempo, 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 push the tempo. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. The tunes just do not stop coming out, do they, Atomo? It's great. DJ Tony's on it. I like it. I'm glad we have that. You know, again, I like these sort of I don't know what I was gonna say weird, but they got flavor to the tournament. Makes it more
makes it different. It's not just gonna be like, here's the draft, here's the teams, here's the game. Nah, we got crazy stuff happening. I like the interviews we get also. Those are also pretty good. Yeah, they are a bit more unique than what you get in normal different sort of interviews. That is for sure. But yeah, it's got a nice little niche to it. I'm liking it. But we do have those 1v1s coming up for you, ladies and gentlemen, very, very soon. The first one, I do believe, is going to be TSM versus EG, or what I should say is Brio versus Samael. Oh, wait, TSM versus EG? You mean? Oh, no, you said you mean Team Wrong Secret. name. Yes, right? I was like, Secret. wait, Wrong name. he just put all three of them. I looked at the bottom, the symbol was wrong, it threw me off. I got that on, my bad. But yeah, it is. It's still, I got the players right? It was just the wrong team names. I'm fine. Sure, yeah. Okay, you got the players right. Okay. Yeah. Okay, and you know what? It turns out you're actually wrong, because production just now tells us it is in fact going to be Brile versus C Smile for the first game here. We're gonna keep it spicy. We're gonna make sure it's unpredictable about who's gonna play against who. So slight schedule change. So we'll be seeing the King play the second and third game instead. Okay, yeah, it's going to be exciting to watch. Obviously, you were talking about some of these Shadow Fiend performance stats earlier on, weren't you? Do you want to remind us on what your insight was? Right, sure. Yeah, in terms of, let's talk about Brile versus C Smile. Competitively, C Smile's played this year a lot more. He played 89 times in a competitive match. Brile's only played 42, so less than half. And in terms of win rates, also crazy. C Smiles won 64% of the time when he picks it, whereas Brile wins 45%. So, by those numbers, you'd favor C Smile. And their MMR is also a bit different, although because different regions, ranks are different. It takes a different MMR to get to a different rank. But C Smile's ranked 27 in South America, Brile's ranked 68 in North America. So, Okay, never mind. It's another little switch up, ladies and gentlemen, but it's actually going to be Brile and Samael this time round. They are keeping us on our toes, aren't they, Otomo? We just don't know what's going to happen here. Yeah, they're keeping us on something, that's for sure. Really? It's like, thank you for informing us. We'll update you guys. All right, screw all the. What was it? Who's gonna play again? I forgot. Which one is it? Samael versus Brile. That's it. That's what we're having. Okay, all right. Well, Samael versus Brile should be a bit of a closer match. Samael, he's played SF a little bit more, 57 to 50 to the 42 for Brile. Win rate's also better for Samael, 52 to 45. In terms of pubs, though, it's a little bit closer. Brile's played a little bit more, 380 to 260, and Brile also wins a little bit more, 54.7 to 53%. So it's a very close one, disregarding Brile's win rate in the competitive scene. Yeah, I agree. Do you think the fact that Brile is going to be playing up against the king of the mid lane, something that just everyone refers to Samael as, do you think maybe that mental game might also be there for Brile to deal with? I think maybe, right? Because Samael's also a higher, like we're talking about ranks, he's a little higher. But we're into very paper-thin differences between players. You know what I mean? It's like even if you beat the guy, if we're saying better, he might beat him 6 out of 11 times. That's when we say better. It's not like he's going to beat him 9 out of 10. But we've seen Armel beat Samael. Maybe the rule book is what we need. You hide it from Samael, he goes into the match, he doesn't know what the rules are, and that way Brile can take him down. I think that is going to be a big advantage for Brile if he can have that happen. Yeah, it depends if that is going to happen. But, speaking of rules, just to remind everybody, just in case, it's been a while since we've seen 1v1 mids, but the rules are it's first to 2 kills or the first person to destroy the enemy tower. Obviously, much more likely to see the kills be the way that people win. So, it's going to be quite interesting to see. I gotta say also, I don't think anyone really cares about it. I don't feel like you should. It doesn't feel like that's a good win condition. You want to be like, oh wow, yeah, I stomped him in the face twice. So I was like, I won because I beat his tower. It's like, no, we don't want that. You gotta kill him twice. True. Or someone starts building the meteor hammers, and that's the way. Just hide in the trees, destroy the tower. That's the easiest way to win. You think? Yuck, I will say. And hey, we just go straight into it. No draft phase at all. Nothing to draft. Just go right into the action. That's what I'm like. I mean, already Brile starting off with a bit less HP, takes a whack from the tower. All casual. Okay, I thought he was going to run all back to it. It's just to block the creeps. Never mind. All right, so
I think, yeah, Sumail's actually got a blood grenade to ensure that he does get those kills. That's going to help him out a little bit. Both of them, though, starting off other than that with, a fair amount of regen. Tangos, a couple of mangoes, and stats. But that blood grenade for Sumail could be making the difference here. Yeah, it definitely could, actually. We'll see if how well he's going to be able to perform with that. It looks like Bryle's going to try and block the creeps from the start. He's got a blood grenade, too. He's got it in the backpack. Oh, okay. Yeah. All right. So, same items literally on both. It is. All right, maybe then the whole decider of this 1v1 is going to be who blocks the creeps the best. Let's just see. 50 fin, really? Are you kidding me? Who would have thought it? Who would have thought it? They're like, well, we believe that this is an even matchup. No shit. No shit at all. Well, Smell looks like he won this block quite nicely. Yeah, he's in a good spot right now. Obviously, a couple of raises to secure the first range creep. Same from Bryle. I don't know. I feel like maybe we could just let these guys do all the work. What do we really need to be talking on right now? Agreed. But then again, looks like Sumail, he's doing a pretty decent job right now. He didn't get the deny off, but he mid-stop Bryle from actually getting the creep. So small one creep advantage coming out for Sumail. Well, if you get one creep more every wave, eventually that will rack up. It all depends. Do you think we might see them buying more blood grenades as they get the money, or is it just going to be this one blood grenade is all they're going to need, do you think? I don't know. Sumail seems to be valuing it more than the stats from the Iron Branch. Like, he likes the extra health from it more and the chance to maybe get the kill. Whereas Bryle prefers that, 1 damage, 1 attack speed, tiny bit of armor. It's slightly less health for him. So, nah, it doesn't feel like Sumail wants it. He's like, nah, I'm just going to go for the cheaper items. It doesn't seem to matter. He's doubling him up on CS already. Holy crap. A few waves in. This is a fantastic start here for the king in the mid. Man, jeez, poor Bryle. Is that going to be a deny? Oh, nope. All right. Okay. Couple more for Sumail here. I think he's got a completed wand coming out in curry as well. He's going to go for the bracers. He does give you, 3 damage, a little bit of health regen. And of course, it's, in terms of health, you're not going for 25 minutes, so you don't really need a null talisman. Bryle getting zoned out completely here. Yeah, he's really struggling already. These Bryle? raises do work. This is a pretty terrible start right now here for Bryle. He's got no HP, no mana. I mean, does he maybe have to just run back to base and regen rather than stick around this long? I mean, sure, that might give Sumail the opportunity to deal damage to the tower, but I mean, we're much more likely to see the win through the kills either way. No, I think if you leave, it feels like if you leave the base, you're gonna be in trouble. You have to ferry out regen. If you gotta stay there for the experience. You come back, the enemy's level 4.5 or 5, and you're level 3. That's just a recipe for disaster. You gotta stay. You gotta hang in there, Bryle. Even though Sumail has got almost as much denies as you've got last hits. Yeah, we can also see Sumail has preemptively bought Salve just in case Bryle was able to out harass him. He's gonna have that regen already available. Completed bracer also coming, so he's just preparing for the worst case scenario and just charging at Bryle right now. A couple of raises do land, and there it is, first blood to Sumail. Easy victory. We were seeing that one coming, honestly. Unfortunately for Bryle, with the CS advantage, Sumail, that was the blood grenade. He's been holding on to it, gets that tiny bit of slow so he can actually catch up, along with the raise slow. And Bryle loses his life. And I kind of highly doubt that Bryle will be able to turn it around. He is more than a level behind. CS is almost a third of what Sumail's got. Items behind as well. Yeah, this is brutal. You can see as well, Sumail's already bought 2 more blood grenades, set of raindrops as well that will be coming out on the courier next, just to help further his lead in this one. I don't know. I mean, I don't know if the win probability would actually reflect this game state, because obviously I don't think it's really built for 1 versus 1, so no, we're still 50-50. Nice one, Gaben, nice. I think the win probability looks like it's only the heroes, and they're like, well, they're the same. Oh, Bryle, trading, but you can't win. It's level 2 Shadow Raise versus level 3. Yeah. He's got to play for the long game. Maybe if this one somehow goes 20 minutes, Bryle might be able to find some fun. Actually, he's going for it. Try and apply pressure, but Sumail's going to turn, but the raises from Bryle. He gets the kill. Big turnaround. Oh, buyback from Sumail. That's a rage one. That's full rage. But he doesn't want to miss out on the experience. He is still ahead despite that. And Bryle now has no mana. I love that every time you hear the same sound effect of the Shadow Rays,
Yeah, it's like, which one's that? Who's actually raising right now? Which one is this? I mean, you can see on net worth, because of that buyback from Sumail, it's not actually that different anymore. Only like 150 or so there in the lead for Sumail. A couple hundred more now. Seems to have a lot more items, right? He's got the bracer, the raindrop, the magic stick. Where you look at Brian, there you go. Some of the items finally got delivered for him. So they're both working with basically the same thing. Who's closest to level 6 though? It is Sumail. Sumail slightly. Yeah. I suppose maybe that was the whole point of the buyback. You know, you just didn't want to miss out on the experience. Try and still hit that level 4 raise before Brian can. Oh, that was unfortunate. Sumail miscalculated the damage, and Braille got screwed by RNG there. I mean, you can talk about the amount of denies as well. Like, sure, Sumail was pretty much over double the CS, but also tons more denies on top of that. So golden experience just all going Sumail's way here. I like how you took a second because you were about to say like, what's 13 times of amount? You're like, tons more. Yeah, I was like, I don't know that one. I'm gonna not say it. Dodged. So Sumail got his ultimate Requiem here at level 3. Sorry, at level 6. And Brial does the exact same. All right. So I was wondering, like, will anyone consider doing something different? But no. So far, in terms of item and skill build, very similar on both. A bracer, magic wand, raindrops, as well as blood grenades. No boots. No boots yet. No boots yet. Sumail's got 3 charges of his raindrops left. Looks like Brial's getting a completely fresh set of 6 coming out now. So maybe that could be making a big difference as well. It will. Usually you only be able to like block mostly the first one, right? Because the second and the third raise will come up fairly soon. But you know, sometimes you block one, you walk in, you block another one a bit later on. Nice one by Brial, getting that flag bearer. What's the net worth actually? Even though Sumail's so far ahead in terms of CS, in terms of net worth, it's looking very even. Yeah, just looking at general items, it is feeling that Oh way. no, it's not. Hell no. The boots from Sumail is making the big difference here, and he's going to get a regen ruin. Okay, a few extra raises for free. He's happy about that one. Just going to drop him now. Okay, he does get connected on one as well, so he doesn't completely go up to 3 mana for nothing. And I think Sumail... Oh, what? Really? Sumail's going for it. Requiem, 1 raise, long range, go for the close one, and there it is. Sumail takes it down. So first victory on the board there for Sumail. I mean, I think Team Secret feeling very happy about their stand-in situation, you know? They're like, well, if it goes to 1v1, we got Sumail, and, you know, the numbers were kind of in Sumail's side, and he just took it. That was very convincing. It was, yeah. I think all just from that pretty early kill we get up against Brial. I think he was only level 3 when he went for that one, I believe. It was great, just helped him get that early lead. And also the buyback, you know, sometimes people wouldn't want to risk the gold, but I think Sumail very rightly decided to prioritize experience more than anything else, and it paid off in the end. And to be fair, though, this is the matchup that we thought, not the best one. Among these 3, I did think that Brial would be the one who struggles the most, just because, you know, Shafi's not... You know, he plays it the least competitively, and yeah, I thought he'd be suffering a little bit. Sumail versus C-Smile is the matchup we're looking for. That's going to be the first kill. And Brial, he goes for the he gets the second kill of the game. Sumail instantly buys back after. Yeah, I mean, this was a good read from Brial to go for this kill. Like, he was actually a level behind at this stage, but he still felt like he could go underneath the tier 1, and yeah, just this big play there from Sumail. I mean, Brial did decide to turn around there with a raise. Yes. Do you think just running might have kept him alive? He didn't have boots. That's the thing, right? We saw Sumail get the boots, and Brial doesn't have boots, so it's like he would have had a hard time of getting this. Is actually, if you look at him, he also tried for a second to get to channel the Requiem. You might be able to get it because by the time that the lines reach you, you can also throw out yours, so the lines hit at the same time. But unfortunate. Is it close? That was good. I like it. Yeah, I mean, I feel like Brial definitely put up more of a fight than maybe we were expecting. Not saying Brial's bad on SF or anything, but just against Sumail in general, it feels like anyone's going to suffer a bit. But yeah, I think we have the next one already coming up very, very quickly right now, which is going to be Brial yet again. Yep. But this time versus C-Smile. Now, is it once again just Brial at the slight disadvantage here? I mean, I'm going to go with what Valve says. It seems 50-50 to me. And, but no, I'm going to go with the C-Smile. I do think that he's going to be taking that one. I'll think it's...
might be more stompy. Well, who knows though? Braille might catch up, and we do want Braille to win, so we have the infinite tiebreakers, right? That's what we really want. To spend the whole day watching 1v1 SF mids. And you know what would be fun is if after the first round it's still a draw, we swap the hero to something else. Maybe I'd love to see 1v1 punch mid or something like that. That'd be great. Now, or we'd be like, all right, let's have another lane. We're gonna have two, the safe laners and a position 5 run at each other. We'll see what's gonna happen. But yeah, we are setting up for the next game here, guys. So hopefully we'll have that up in just a minute. What did you guys think? Did everyone enjoy it? I thought it's very interesting. I love it. It's like you don't really see it like that because 1v1 mid is not the same as in a normal game where there's rotation. Someone's taking like Sumail goes for a ruin. He maybe like in a different situation would go for that. I don't know. I enjoyed that. It's different. That was fun. I mean, hopefully, production. Do you think we might be able to get a Twitch chat vote as well going into the series? That'd be quite fun to see, I think, as well. Just to see what chat they think is going to come out on top. I'd be very intrigued about that. We can have that thing where you can also use the points that you have in chat. You see that you can put how many you like. It was interesting to see both players had the very same ideas when it came to the item build, right? Like literally the exact same items. Both went for a bracer. Infused Raindrop was kind of common. Magic Wand as well. Like no magic, so we wanted Magic Wand. Sumail was getting the Power Treads. Bryle, that was also a difference, but he died before we could see if he was interested in that. But yeah, I thought there might be a little bit more differences. Like, oh, I prefer like a little bit of this item build. I was like, no, I want the exact same items. Yeah, well, I feel like there's probably not too much variance about how you can actually build it when you're in a 1 versus 1 mid on SF. Right. I mean, I feel like if it goes really long, do you think like a physical damage build with Desolate would work, or maybe going for something like an early Kaya just to ramp up the magic? Like, which one would you think would actually be beneficial? I think you stay for magic, just because you burst down. I don't think we're gonna have a match that goes for more than like 10 minutes. Because I was thinking we might get a match that goes a bit, but then you see it and you're like, oh, hey, loving you can it. vote. Thank you. There you go. Yeah, all right. So you can vote for if you believe in Bryle, you write !B, and you probably believe in C-Smile, write !C. I like that they showed the logos of the two teams. Yeah. It's not like TSM or EG. It's like, all right. So B for Bryle, C for C-Smile. Yeah. Are you gonna be putting your vote in? I won't, but I mean, okay, maybe I will. I think I'm just gonna naturally be going towards C-Smile here. I don't want to go against the grain. I feel like it's safe to go with who has probably the better probability of winning this one. Hey, listen, C-Smile has only played SF 3 times as much as Bryle has. That's all. Right, only 3. Only 3 times. That's all. Wow. Only 840 games to Bryle's 380. All right, here we go. Bryle versus Chris Luck. Let's go. All right, here we go. Already starting things up right now. C-Smile scouting for a ward. Okay, he knows one there, but he doesn't have a sentry or anything to try and get a D ward out. But I guess just knowing that there is an obs is useful. Go back. Yeah. You can see, like, chat is going absolutely nuts with the votes. So once you guys calm down, we'll actually be able to see who this vote is leaning towards. But I'm seeing a lot of C's there, Altomo. A lot of C's. I mean, that does seem fair. But if you look at it, wait. There's no region for C-Smile. No tangos. Yeah. And he goes for the D-Ward. Oh, that's big. That's different. Yeah, he's already a third of the way to his level 2. Yeah, because I was looking, I was like, I'm not seeing the green. I was like, there's a difference between the two of them, and there's no green on C-Smile. So he's like, I'll take down Bryle, and I don't even need region to do it. Who needs it, mate? Waste of time spending money on tangos or anything like that. Just don't get hit, and you don't need to heal. That's simple. That's all the plan. Okay. Holy crap. C-Smile's I like this confidence. Yeah, already landing a couple of raises to start things off. But it all comes down to really who gets the advantage after the first couple of creep waves going into those CSs. But Bryle seems to be doing pretty nicely. He is, and we should have the results of the vote in any second. 80% basically for C-Smile. Only about 20% of people believe in Bryle. Bryle, by the way, also not using the blood grenade, similar to what we saw in game 1. And whereas C-Smile, they do, he's like, oh yeah, I'm just gonna put the blood grenade. I like it. Yeah, maybe I suppose he's hoping that he uses up all of the tangos before and then swaps in the blood grenade after, trying to get more efficiency at the slot or something. I don't know. It's an interesting choice.
But also means that he feels less confident about getting the kills, right? Because we've seen the blood grenade being pretty big factor. It's 125 damage nuke. You know, it's like a level 2 raise basically. It is, yeah. It's And a slow. 100% handy. In terms of CS, actually, Bryle having a decent time. 9-1 to the 5-0 by C-Smile. Yeah, he's doing a really good job so far. But obviously, like we mentioned, C-Smile will just naturally hit that level 3 a tiny bit sooner because of that D-ward. And then maybe that'll be the time when he decides to make some aggressive moves. He's level 3 now, 2 points into the raise. See how much he tries to press this advantage. C-Smile is just going to be eating up that mango. But despite that Observer Ward, he's also got a couple of denies coming out here from Bryle advantage, which does slow down C-Smile. It's an even one. You know, this is a very even game so far. 100% is right now. So 2 minutes getting in. a little delivery. He's got his wand completed up. Probably then going to start seeing those raindrops coming back through pretty soon. Probably exactly the same from Bryle as well. Bryle, he is bullying C-Smile at the moment. This one could go the distance. It really could. Imagine Bryle wins this, and then C-Smile beats Samael, and then we get another whole round of 1v1s. That's it. What I want. It's what I want. I'm telling you, I'm rooting for Bryle on this one. I don't care if it's biased. I want us to have another round of 1v1s. Maybe they'll switch up here. Or someone's saying 1v1 axe mid. I think that's perfect. Yeah. That'll be a bit wacky. Yeah. Or Chen. Yeah. Everyone's just like, are neutrals activate? Yeah, they are, aren't they? So you can go get some creeps from the jungle, come back on in. That RNG, you go back, he gets an amazing creep like a harpy, and you go up there with, I don't know, the crappiest creep you can think of. Like one of the basic kobolds. Do better, mate, do better. But yeah, so far, C-Smile's still in charge, even getting, getting denied underneath the tier 1 tower, right in front of C-Smile's face. Man, that's gotta hurt. 11-6 on Bryle. Sorry, it's 18-6 on Bryle to the 11-1 on C-Smile. More denies, more last hits in general, and he might be catching up. Bryle is ahead in experience, which means that Observer Ward that C-Smile was able to deal with doesn't make a difference anymore. Yeah, been completely negated. Really? Well, I mean, I suppose you can say Bryle has a slight advantage, seeing as how he's already been warmed up. You know, he's already done one game on SF, so he's a bit more ready to expect what's going to happen here in this 1v1. I was about to say that as well, right? Like he's going in, he's just played, but then, yeah, this is C-Smile's first game, bro. I was like, oh, C-Smile taking a lot of damage. They were thinking about going for a few raise trades. I'll get another connection, but we'll just be the south there from C-Smile, healing back up yet again. Still no raindrops to be brought out from either one, I think. And this entire series, no one also cares about Bottle, sort of opting for that cheaper region. While it takes a while to pay for itself, you're like, no, a salve gives me what I need right now. Mangoes do the same. Oh, here we go. Oh, gonna go for it. Who wins? C-Smile's low. The right clicks rain. There's no more raises, and Bryle will come out on top. Just both of them slapping each other in the face, point blank. Yeah, no buyback actually. No gold. No gold for buyback. Oh dear. I think that's it. Like, I mean, obviously anything can happen still, but it already. You know, he's gonna have to TP all the way back. Oh, poor C-Smile. Yeah, Bryle is gonna be level 6, but fortunately enough for C-Smile, there isn't really much mana into the hands of Bryle anymore, so he can't immediately like go into a Requiem plus raises combo straight away. So a small amount of breathing room there. But there's still a level advantage, like an entire level advantage now for Bryle. He's about 6 1/3. C-Smile's 5 1/2. And let's not go into the fact that you have a gold advantage as well. What's coming on the career for C-Smile? So it's gonna be a couple of mangoes. Oh, Bryle's got boots. All right, make things a little bit easier. Yeah, still. Was like raindrops removed or something going into the second series? Because I'm really surprised we're not seeing any now. Same, you know, and both. I guess. I mean, obviously, if C-Smile was watching, maybe Bryle, he plays like, I'm not feeling the effects of the raindrop. I would rather go something. I'd rather get something else. But yeah, I'm surprised. And look at that, Bryle standing between the two of them. C-Smile actually forced to jungle a little bit. Yeah, really has kept away. Obviously, got the full level difference in them right now. Not easy at all for C-Smile to play with.
By the way, C-Smile is a Grandmaster Shadow Fiend player. You can see their ranks right up there. Yeah. Lots more experience, but clearly, Brawl doesn't care about that. It's still coming out into this series swinging. Blood grenades. Okay, second raise will not connect there. It still zones him out though. It's still. I mean, look at the deny, 17 on Braille. You're still getting what you want. You are making sure that C-Smile is getting nothing. He's gonna go back to the jungle. He just is, to catch yeah. up. Having to find farm elsewhere. Regen rune bottom as well. Obviously not scoured out for Brawl. Not going to bother going for that one. If C-Smile sees that obs, I think it should be just at the edge. That could be a nice comeback for him, or not. Yeah, your Brawls, one's getting involved. Requiem will come out first, and that could just be it, ladies and gentlemen. Brawl, he takes it 2-0. What a clean victory. Holy hell. Didn't even lose a life. Oh man, by the laws that we're seeing, Sumail should absolutely crush C-Smile in the next game, right? Yeah, but okay, that was very cool. Wow, yeah, that was nuts, man. That was not what I was expecting, and that's not what chat was expecting either. 80% of you guys said that C-Smile would take that one, but yeah, maybe having that warm up against Sumail was the clincher there. It seems like it is, and I like how TSM versus EG 1-0, which means that the next match, the best thing that EG can hope for is to force another round tiebreakers. If they don't, they go straight lower bracket. C-Smile, so much pressure on him, and to be frank, in this tournament in particular, it doesn't feel like he's been performing at the level that we expect. We talked about pre-drafts and all that. He hasn't really been doing what we wanted to see, and let's look at the replays for a sec. On this as the finishing kill, the one to end the game, and that literally came down to who pressed R first, and it was just Braille that got it off like a third of a second sooner, and that was it. That's all he needed. Yeah, but now can C-Smile. I mean, you're going up against the king. You had a rough tournament, upper lower bracket on the line. You had about 10 minutes to get your team another round, another shot at this. Pretty nerve-wracking for C-Smile just now, especially because you saw Sumail just beat Braille. Yeah, so you got that mental game of, oh my days, like, I can't beat the guy who beat the guy that just beat me. And that is going to be very, very difficult to play up against. But, these guys are professionals. Hopefully he'll be able to put that last game out of his mind and come into this one a bit more fresh. Obviously, again, a bit of warm-up, so his fingers are ready to press those raises at the right time. We can potentially see that. Hopefully we'll get another bat. And yes, there it is, ladies and gentlemen, exclamation mark S. If the Sumail is going to be coming out on top in this one, or exclamation mark C for C-Smile to maybe get the redemption game and force another whole round of tiebreakers. Yeah, these things are so unpredictable, right? Because we've seen some of them miss that from that low ground to the high ground hit, and suddenly the other person denies it, you get no experience, you get no gold, and start snowballing from there. But so far, it hasn't really been super close margins. In this in game 2, Braille didn't seem like he really struggled that much. And then C-Smile dying, not having the money for the buyback, really felt like it cost him in that terms of experience. Because Sumail is let me just go back in, let me get my raises off, and he was able to win because of that. Yeah, maybe that does just come down to really unlucky time in there for C-Smile. I think he just finished buying his bracer, I think it was. Yeah. And yeah, he just didn't have enough money, and as a result, having to jungle, which not something I think you see all too often in a 1v1 mid. People having to actually go into the jungle area. Very interesting. Imagine that someone tries to rush Helm of the Dominator. Imagine that, get a centaur, just run into the mid. No. What we're seeing is that it's all about getting those cheap items. I think that's one of the reasons why C-Smile actually didn't have buybacks. He keeps buying those cheap items, which they're all doing. It's not just him. And you're trying to get those cheap items going for you. You never have more than 300-400 gold. It's a bracer, magic wand, raindrops, come with grenades, and then you go for power treads. That seems to be the item build from all of them playing right now. And yeah, you don't save up much gold. Don't know, yeah. Always having to spend everything. I am quite interested about why there was no raindrops in that second game. Saw him in the first one, obviously, it seemed so important, but none in the second. Interesting. I guess the players are thinking that maybe it's a consumable that it doesn't save my life. You can just take a salve for 100 gold, go back to full health.
And it's not making too much of a difference when we're seeing the triple raise. Once we're like a raise for harass, rain drop's good. Once we're seeing the triple raise, it doesn't really save you in those kill attempts, basically. So, I don't know. Maybe, do you think we'll get an interview with them? We can ask them. We can be like, hey. I could be interested. I'm sure like Jenkins and F will be on site to get those interviews, and maybe they can divulge into the minds of the SF 1v1. It would be interesting to know their thoughts. Specific item build. Hey, we should do one with one after this. Me and you, SF. All right, we'll do that. On my server, not Europe. You know, we'll do this on Southeast Asia. I think we need to go on an equally bad server. All right, let's both play on a North American server. We'll both be lagging. That seems fair, but then you'd win, and I don't like that. So let's play with me having advantage. But what if I still win? Would that not be worse? That would be worse. That would be a lot worse, actually. But then I could justify say I don't play mid much, so I'll be all right. All right, so next one, Sumail, versus C Smile. On paper, should go C Smile's way. He is ranked 27. Sumail's ranked 40. Different regions, of course. C Smile 64% win rate competitively. Sumail 52, and C Smile's played a lot more SF games. 89 to 57. So all things point to C Smile taking it. In the pubs, he's played about 4 times as much Shadow Fiend games, but as we're seeing right now, razor thin margins between these players. True, yeah. Sometimes that experience doesn't make any difference. Do you remember what Sumail's level on the SF was? I don't remember looking. No, I didn't look. I don't look at it either. I can't imagine it's going to be as high. And of course, the level only means that you play the hero a lot. Doesn't mean if you're very successful or not. But and C Smile does have the lowest win rate in pubs actually. And wow. Oh my. That's even worse than the last one. How's that happened? Okay, there we go. Oh, no, there we go. All right, that makes a little bit more sense, I think. Oh my day. Okay, 90% though of you guys favoring Sumail. I wonder if that last game is affecting people's judgments there. No, because when I saw the first time, I was like, wait, we're voting more for the guy who lost to the guy who was beaten by another guy? That doesn't seem right, but okay, so Sumail has a 90% backing. I'm not surprised at all. Especially like we're seeing. All right, here we go. Match is gonna begin. Let's get the action rolling right now. I wonder if we're gonna see any D wards in this one. Perhaps doesn't look like it. Both of these guys getting their wards down in a safe spot. Hey, okay. It'll probably come down to the blocking war yet again. I mean. Sumail did obviously get the advantageous block in that first game. I feel like it was pretty even in that second one that we watched. Like, creeps were pretty much whack on in the middle. So we'll see what happens here in the conclusion. Obviously, if it is, of course, C Smile that gets the victory, it will be going to another round of tiebreakers. So it's going to be very, very interesting to see what it'll be if the outcome does come about. But let's find out who wins the blocking war. Oh, but hey, do you see the difference? We got 2 blood grenades on Sumail this time. Yeah, that's true, actually. We do. We can't see the lower part of his item build because of the banner. We got the little banner up. We'll close that in a second. Someone will close that, don't worry. It'll move. Who cares, right? It's not like this item's decided by it's not like this match was decided by items. No. It'll close down. Don't worry, man. And it looks like C Smile has actually won the blocking war very slightly here. Let's see if that makes much of a difference. Sumail, I think he's got a sentry in the backpack, so if the lane pushes out, oh wow, we're starting from heavy aggression. Yeah, charging forwards, double raise, super low. C Smile with the parry fires. They both live with a sliver of HP and get away. My lord, what a crazy way to start. But we want C Smile to win. We want C Smile to win because this is I like another round of this. I enjoyed it quite a bit, but very close opening from both of them. It really is. Yeah. Oh. Okay, just poking and prodding. I feel like level 3 we're gonna see someone dive 100%. Yeah, but C Smile does not have a blood grenade because he already used his. Sumail still has, so he has a bit more kill potential. We'll see if what C Smile's got on. I think he's got something on the career just delivered to him. Actually, if you think about it, the HP that blood grenade provides is why Sumail survived. Yes. If he didn't have that extra HP, yeah, he'd been dead.
And it looks like C-Smile is not interested in getting that blood grenade for another kill. So opting for more regeneration instead. In terms of CS, it's fairly even. 8-3 to the 6-1. Yeah, just a very slight edge right now for Sumail. See if he can hold on to that lead. Oh, No one misses gets that that one. one. Yeah, there's a bit of a miss. Alright. So if it feels... Yeah, normally, if this was like a standard game, you would see somebody probably use a raise to secure that last hit, but having mana to go for the kills is just much more important in this game mode. I like how Sumail tries to zone out C-Smile because he was level 3 and C-Smile was level 2, so he's like, I have more damage than you. But C-Smile hits level 3, and now it's back to a more even lane. Oh, they're going for it. Yeah, here we go. Showdown of the raises right now. Long range got one does connect, and there it is. Sumail getting the first kill of the game. Already off to a fantastic start. And again, no buyback available there for C-Smile, so going to be missing out on more XP. Okay, same here. It's almost a positive that he died as early as he did, right? Because only like a 12-second death timer. In the previous game, he died later on. It was like 25 until he came back, so it doesn't create that much of a gap for Sumail to farm. And there you go. In case you have the memory of a goldfish. Yeah, just kind of as a repeat of that one. And C-Smile, kind of interested that he even decided to run away, but I guess he had no mangoes to go for another raise, so I guess he just knew there was zero chance of winning that fight, and running maybe was just his only option, but it doesn't work out very well. And Sumail, it seems like the blood grenades have been the big difference right now. He has been opting to buy more of them. I think C-Smile has one now, though, so it should be fine. Yep, there you go. He's got it. Fairy Fire is also an item that we see some... Like, it was more popular in the first game where we saw it picked up. Now neither player seems to care about it. But Sumail has a Fairy Fire coming out for him. Oh. Yeah. Always nice having that burst regen. Saw a bit of denies coming out here from C-Smile trying to go into recovery mode though. But 15-10 to the 9-3, so not easy. It's really not. Obviously a whole kill down as well. I think Sumail, yeah, very, very close to hitting his level 5. And then with those 3 points into raise, we'll see if C-Smile's going to be forced to go back to an early jungle again. If he reaches level 5, like he might just be standing sort of between C-Smile and the creeps, zoning him out. At that point, it's a real nightmare. Oh, A couple of blows traded, but C-Smile does not come out on top there. Has to use his salve. Sumail, doesn't connect to cancel the salve there, just barely. if it did, that would have been massive economic damage. And also, like if C-Smile would have been, he had to wait for another salve. He'd have to be out of experience for even longer. But it's not too bad. The thing is, he's still half a level behind, and that level 3 Shadow Raise, it hurts. It does. I mean, he's got a fresh blood grenade though here for C-Smile in his inventory, and he does have a bit more mana than Sumail, so maybe there's opportunity. Can try something cute, but still a fair old chunk away from his level 3 raises himself. Yeah, he throws out a couple of them, but looks like Sumail is going to be okay. The lack of mangoes means that Sumail cannot play too aggressively. He's only got one raise. Both of them eyeing that water ruin. Yeah, I feel like it's going to be really, really important to secure one of those soon. Level 5, I see Smile. He's going to try this right now, doing a lot of damage on towards Sumail, but it looks like the King will come out on top, and that is it. It's another 2-0 going towards Sumail. Oh, which means that, Team Secret won both of them, and and TSM won, so those are the two teams that will be advancing the upper bracket, and unfortunately for EG, they don't. Damn. This is why I don't look at just the data. The data says everything favoring C-Smile, but Sumail, the Kings, he's been called the King for a reason. And Brian also put up a very impressive showing, but little underwhelming from C-Smile right there. Yeah, 100%. And considering how Secret or Sumail technically did beat both of them, I wonder if they get to choose their seeding, because one of these two teams now, either Secret or TSM, has to go up against Gaming Gladiators first, which I'm sure nobody really wants to do, just considering how strong that team is. But we'll see how the actual seeding does work out. We'll have a look soon, I bet. I think you just go up straight to first place, so you go up against Beast Ghost. That's how it goes. It's like the first from the one group goes against second place. So that's the next match is probably going to be Gaming Gladiators versus TSM, because they came in second. Yeah, your reward for winning the 1 versus 1 is that you go up against Gaming Gladiators. How lucky is that?
Hooray! How exciting indeed. Well, maybe that was Bryle's plan all along. You know, it's like, oh, I'll lose to Sumail, but I'll beat C-Smile. You know, that's it. That's the strat. And so yeah, it's very interesting how quickly the meta evolved. Like no one wanted to infuse raindrops in game 2 or 3. They're like, yeah, it's useless. We don't want it. And blood grenades, Sumail starts emphasizing them more in his first game, in his third game than over his first, getting 2 of them from the start. So that's gonna be a bit different. And production's telling us that they didn't tell us exactly, but we're hoping for an interview. Yeah, hopefully we do get one. You know, I'm kind of sad we don't get another round of tiebreakers. I mean, especially if there could have been a little added rule of you have to play a different hero now. Yes. That'd have been so much fun. We just have like a whole entire standalone tournament just for 1v1 mid. Like land and everything. Can you imagine if they'd be like, okay, the next hero is Storm Spirit. Sumail's like, yeah, there we go. Yeah, that one would be entirely different. So yeah, we now get a look at the bracket as they stand, and is Team Secret going to be playing up versus Beast Coast, and Gaming Gladiators up against TSM, as you were mentioning. Yep. Maybe not the most ideal situation there for TSM, but hey, someone has to play against them, and I mean, even if you win your first match and Gaming Gladiators win theirs, you'll have to play up against them anyway, so maybe it's like a matter of just getting it over and done with as quickly as possible. Yep. And personally, I hope that in Team Secret Beast Coast, I don't want to see... I've seen this so many times where 2 South American teams go in the lower bracket together and they end up eliminating each other. So I'd be like, I hope that Beast Coast comes out with the victory. That's going to be the next match coming up. GG versus TSM feels like very unlucky for TSM. That's going to be a bit of a tough one for them. But it's going to be our last best of 3 of the day. Yeah, it is. Yeah, obviously, as you were mentioning, it would be kind of sad if it is Beast Coast versus EG for that first elimination game of the tournament, but you know, these things do happen. I mean, Secret have been performing relatively well in recent history. I mean, what was it? Secret had 4 points after the group stage, where Beast Coast, well, they also had 4. They had exactly the same score. 1-1, drew 1, lost 1. So who knows what's going to happen? You know what? But you know, guys, that was an exciting matchup. But we're gonna have to take a little bit of a break, get Beast Coast as well as the rest of Team Secret to start this computer. Sumail doesn't have to. He's like, yeah, I'm not going anywhere. But we are gonna be taking a little bit of a break while the two teams assemble, and hopefully we'll be back to you guys in about, we're not quite sure, but hopefully 15 minutes, and we'll see you guys then.
Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a BetBoom Dacha, una fecha más, digamos la cuarta, y vaya que nos despedimos de 2 equipos. F por ellos, pero continuamos en carrera porque todavía el evento no ha terminado. Para todos ustedes soy Nela y por supuesto el viaje no puede ser divertido si no tenemos la narración y además el análisis de las personas tan grandes que ven en pantalla y me acompañan. Mr. Jeans por un lado y Osiman Díaz desde el otro. Bienvenidos chicos, buenos días. Bueno, Mr. Jeans, ¿qué tal? ¿Cómo sientes esta despedida de los 2 equipos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días con ustedes, Osiman Díaz Nela. Buenos días con la gente que nos está viendo. Pues he estado viendo cómo han quedado los enfrentamientos y pues no sabría decirte qué equipos se podrían ir porque, o sea, es que ni siquiera sé quién van a ganar en Upper. Entonces, bueno, lo que sí sé es que va a ganar Gaming Gladiators a TCM. Ahí ya tendríamos uno abajo. Gaming Gladiators lo siento un poco, bueno, en realidad mucho más sólido que todos los equipos. Lo siento como que más fuertes, como que por encima que de los demás. Quizás no tanto, pero sí siento que es más difícil, ¿no? Quizás por ahí, no sé, TCM pueda dar la sorpresa,
Pero entre Team Secret y Viscos yo creo que va a ganar nuevamente Viscos, ¿no? Ya 2-0 más o menos. Así que, pues siempre es feo irse de esta manera tan temprana, pero es lo que es, ¿no? Es un torneo un poco rápido y de todos modos es de cara al TI, ¿no? O sea, si bien es cierto que duele perder ese torneo, es un modo de entrenamiento, ¿no? Entonces, algunos equipos los pueden llevar de mejor manera en el sentido de que pierden, pero aprenden mucho, ¿no? Y eso los lleva a mejorar para el TI, que está muy cerca. Definitivamente. Oh sí, buenos días, bienvenido. Ahora con la despedida también de BetBoom Team y Enigma Galaxy, que son los dos primeros en despedirse del torneo. ¿Cómo sientes la falta, ¿no?, de estos dos equipos ahora en lo que sigue del torneo? Anelita linda, pues bueno, un tanto esperado por Nigma, ¿no? Nigma no viene, digamos, en su mejor momento, ya lo vemos bastante tiempo que está ahí como que aleteando en segunda división, no le va tan bien, no está cosechando victorias, Kuroki ya no es el Kuroki de otros tiempos, ¿no? Una de las potencias, ¿no? Entonces, esperado por parte de Nigma, la verdad, nada que sorprender, ¿no? Por ahí. Un tanto sí por parte de BetBoom Team, la verdad, teniendo en cuenta que inclusive este es prácticamente su torneo, teniendo en cuenta que es prácticamente de la misma casa, ¿no? De BetBoom. Entonces, ahí hay un tanto, hasta quizás gracioso, ¿no? Por el hecho irónico, más que nada, no gracioso, irónico, ¿no? Porque haces tu torneo, traes a tu equipo y es el primer eliminado, ¿no? Se va en fase de grupos, entonces, por ahí un tanto la ironía, ¿no? Y teniendo en cuenta inclusive de que está relativamente bueno, no es que esté, digamos, vamos a decirlo así, ¿no? De lo bajito en Europa, BetBoom Team por ahí un tanto topeando, entonces se termina yendo en grupo A, ¿no? Por ahí algunos inclusive decían que los posibles eliminados serían TSM o Evil Geniuses o Team Secret inclusive, ¿no? Pero termina pasando todo lo contrario, ¿no? BetBoom Team es el que se termina yendo y con un desenlace en medios que también ha dejado sorpresa, Nelita linda. Sí, definitivamente, ¿no? Es un poco triste para los dos equipos que se retiran de la competencia, pero ya sabíamos, 8 en carrera, 2 se despiden y nos quedan 6. Por ahí, producción, si nos ayudas con la pantalla de las partidas que nos esperan esta mañana. 2 titanes inician el día, amigos, en Upper Bracket, BO3, ahora sí, dejamos el BO2. Team Secret versus Viscos, que es lo que les estaremos narrando a continuación. Y después, alrededor de las 10:45 de la mañana, un Gaming Gladiators de un Team Solo Mid desde la senda, también Upper Bracket, ¿no? Y ya lo decía Mr. James hace un momento, uno de ellos sigue avanzando y el otro tiene que bajar al Slower Bracket para, bueno, tener una oportunidad todavía, ¿bien? Entonces, por allí, lo que nos espera a lo largo de la mañana. Estábamos empezando a las 4, han visto seguramente, yo sé que sí, porque he estado leyendo sus comentarios allí, los veo uno, las peleas, esto de Shadow King, porque se repite la ronda de Tiebreaker porque aún no se definía. Con estos resultados que hemos visto hace poquito, pues ahí tenemos la tabla, ¿no? Ahora, en un Secret con un Viscos que se han tocado antes, ¿no? Que se han visto antes, Mr. Jinx, que podríamos estar esperando. Una predicción así un poquito al azar porque, bueno, por la trayectoria de los equipos, aún no vemos picks, pero más o menos, ¿cómo crees que podría terminar este duelo? Yo creo que va a ser un 2-1 de Viscos. De todos modos, a veces pasa que en los torneos, que en las playoffs, no suelen mostrar mucho, ¿no? Porque ya sabes que lo que sí importa es la playoff, ¿no? Es donde quedas eliminado. De todos modos, o sea, puedes quedar eliminado en fase de grupos, pero obviamente de todo lo que más importa es la playoffs. Así que por ahí quizás vemos un draft de Papay, ¿no? De esos que arma, esos drafts así bien alaracos, ¿no? Que te arma con picks cochinos y puede ahí quizás sacar una partida a Viscos. Pero lo bueno de Viscos es que de estos equipos que apenas como que ve problemas, que perdieron una partida y ve a algunos seres que les ocasionaron problemas, lo banean, ¿no? Entonces, para que Papay gane esta serie debe haber armado una estrategia súper fuerte, pero sé que ahorita actualmente Viscos cuenta con creo que tres coach,
está Valky, está Raikel y está Papito también. Entonces confío mucho de que la parte estratégica va a estar muy bien trabajada. Así que, es más, yo voy 2-0, ¿ah? Yo voy 2-0. Con la fe, incluso el 2-0, muy bien, le pone toda la fe Mr. James. Me gusta la positividad con la que miramos esto, porque sí, ¿no? Puppey es uno de los capitanes, es uno de los estrategas que tiene muchísimo tiempo en el competitivo. Básicamente es el fundador, es el primer campeón, ¿no? De International, entonces ya sabemos todo el peso que trae encima. Pero por otro lado está esa misma cuestión que lo caracteriza, de probar cositas, de experimentar cositas que a veces le terminan jugando en contra. Pero vamos a ver qué tal resuelve, diría la juventud, si se quiere, ¿no? Los nuevos coaches, el nuevo talento, un poco más joven que Puppey, que trae el equipo de Viscos. Pero vamos a ver qué tal muestra esa estrategia Ozymandias. Los Supernova, dices, habrá que ver, como bien comentan ustedes, ¿no? Tenemos ahí un tanto ese duelo, ¿no? Hasta inclusive en el tema también, digamos, de tiempo, de organizaciones, ¿no? Tenemos a Team Secret, si no me equivoco, desde el 2015 más o menos, prácticamente en la escena profesional de Dota 2, a comparación de un Viscos que no está desde tanto tiempo atrás, ¿no? Y inclusive teniendo una representatividad un tanto más fuerte en el Dota cuando chapan al equipo, a los jugadores de Sudamérica, ¿no? Entonces, la organización, si no me equivoco, empieza a aparecer de Viscos 2017-2018, más o menos. Entonces, a comparación de Team Secret, hablando de organizaciones, hay un poco más de peso, ¿no? Y si nos vamos al tema de jugadores, pues bueno, Papi, sin lugar a dudas, es pues un veterano hecho y derecho de la escena profesional de Dota 2, ¿no? Stinger, yo diría que no está tampoco como que de los más jovencitos, ¿no? Stinger también es prácticamente uno de nuestros veteranos de la escena nacional, ¿no? Claramente no tiene un TI sobre el hombro, a diferencia de Papi, pero tampoco es que sea tan chiquillo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, a ver qué terminamos cosechando, ¿no? Un poco a mí me emociona ver el choque de Parker, el factor Parker, ¿no? La sorpresa que puede dar Parker, ¿no? En esta partida. Team Secret contra Viscos. Tenemos a lo que bien comentas, ¿no? Stinger contra Papi, y a ver cómo se termina gestando el tema de Crystalis contra Parker, Sumail contra Dark Mago, ¿no? Ahí creo que tenemos unos matchups bien interesantes. Sí, definitivamente. Ayer lo conversábamos y veíamos ese juego de Secret, ¿no? En principio quitar los prohibidos es algo de ley, eliminar esos héroes que se supone son esenciales en cada equipo. Pero también llega un punto en donde estudias y sabes cómo poder controlar. Entonces el punto es, no sabemos si es que le banean o no el Store Spirit de Samuelito, pero es lo más probable. Ahora mismo veo que las personas se están preguntando, querida audiencia, buenos días y gracias por unirse, ¿cómo ha quedado aquí la situación con el equipo Evil Genesis? Si tenemos la pantalla, producción, nos ayudas, por favor. Les contamos que ellos siguen en carrera, pero desde la llave inferior. Básicamente ellos están esperando el resultado de esta partida para conocer su nuevo contrincante. Y desde las llaves inferiores en Lower Bracket sí que el camino es un poquito más largo para llegar a la semi, a la final, pero todavía hay oportunidad y también es BO3, así que no se preocupen, mañana a las 4 de la mañana nosotros mismos les acompañaremos en esa partida. Evil Genesis tendrá la oportunidad de demostrar si puede continuar y ojalá que así sea, amigos. Bueno, nos falta poco para ingresar a la siguiente primera partida de este BO3 y ya están lanzando más o menos las predicciones, ¿no? Mr. Jeans un 2-0 con mucha fe, un 2-1, pero la victoria para Viscos de todas maneras. Ahora, en selección de picks, Ozymandias, tú venías manifestando que te gustaría ver un poquito ahí la pelea de los medios. ¿Qué héroes en la línea central te gustaría ver para este primer juego? Mira, creo que podríamos tener Storm Spirit claramente para la escuadra de Secret, pero creo que una respuesta de los amigos de Visco puede ser un Pangolier medio, una Queen of Pain, Templar Assassin también más o menos por ahí, pero creo que está cantadísimo que en una de las partidas sí o sí vamos a tener Storm Spirit para su mail, ¿no? Entonces, por ahí un poquito que creo que puede marcarse el tema en los picks, ¿no? Teniendo también un tanto en cuenta el tema del meta, por ahí, a ver, quemando un poquito más de mocha. Un Shadow Fiend puede ser para dar mago también. Eso es lo que ahorita se me viene a mente, Nelita.
Buenísimo. Ahora, Mr. Jeans, en cuestión de carries, en cuestión del hard carry en cada lado, ¿qué le conviene a Viscous para conseguir su primera victoria? Pues yo creo que ya hemos visto que Parker juega muchos series, pero en esta serie en específico cuando es tan importante, o sea, pasar de este modo, yendo a la Zapper, o sea, pasas a la Zapper, ya te aseguras un top 3 si no me equivoco. A ver. Sí, creo, entras al top 4 ya, si no me equivoco. Y pues, 4. yo creo, sí, ganando una partida nada más en Upper Bracket ya estás en top 4, entonces yo creo que es muy importante asegurar este tipo de partidas, no te puedes dar el lujo de perder. Y yo me gustaría ver mucho un Esben por parte de Parker. Creo que este deck está muy fuerte, controla muchos a los soft actuales, como los que están más rotos, como Darcy, como Brewmaster. Incluso le puede ganar al Shaker también en su fase de líneas. También me gustaría ver un TB, quizás una Templar de Parker, un Morphling, ¿no? Uno de sus seres más insignia. Pero de todos modos, siempre influye todo el pick en general, ¿no? Un solo pick no gana el Dota. Creo que me gustaría ver mucho confort por parte de Viscous, su Mars de Darmago, su Mars de Sacred, su Downbreaker, el Nyx o su Air Spirit de Scofield, hasta incluso su Fénix de Stinger que lo está jugando demasiado bien. Más que nada confort, no me gustaría ver nada nuevo en lo personal, porque a veces siento que Viscous ha probado cosas nuevas y no les ha ido tan bien, ¿no? Porque ellos son un equipo más sólido en lo que trabajan, o sea, se perfeccionan en lo que suelen jugar, entonces a veces jugar cosas nuevas quizás les confunde la idea, ¿no? Por lo mismo que juegan eres casi iguales siempre, el cual no está mal, simplemente es su estrategia, y eso creo que full confort por parte de Viscous. Perfecto, full confort, héroes prohibidos, héroes que ya conocen, héroes que van a poder ejecutar correctamente, ¿no? Y justo por ahí hablando de ejecución, tenemos pues a Scofield, que es uno de los 4 muy bien parados también, ¿no? En la escena, en la región y demás. Entonces, creo que va a ser crucial, va a ser muy importante la selección que podamos tener para hoy con este player y el apoyo definitivamente desde support. Si bien nosotros hemos visto que el hard carry, por supuesto, brilla por los kills, pero lo menciona Mr. Jeans muy claramente, no depende de un héroe, depende del trabajo en equipo que se puede hacer y el espacio que puedan conseguir los demás para que se arme el carry de cada partida. Ahora, hablando y mencionando a Scofield, Ozymandias, por ahí esos picks insignias que trae este gran jugador de Dota 2, ¿qué cosa podríamos estar mirando para este primer juego? Wow, Scofield es, como bien comentas, ¿cómo decirlo? Hasta, yo diría un eje, ¿no? Un eje prácticamente para la escuadra de Viscous. Hay momentos en los que las jugadas se tornan muy alrededor de lo que él proponga, ¿no? Entonces, por ahí, yéndonos al tema de los picks, creo que su Nyx Assassin, que está inclusive metida en el meta, puede ser para el queridísimo amigo Chala. El Chala, como lo conoce la comunidad, también con muy buen cariño le han puesto este apodo, ¿no? Puede ser ahí su Nyx Assassin, por ahí un tanto también el tema del Air Spirit, puede ser Rubik, sería un muy buen pick para el amigo Scofield. Y doy una pausecita porque mira, ya tenemos a nuestros compatriotas. Qué lindo, Jaracho, todo el equipo peruano entrando a lo que sería ya la antesala, mi querida Nela. Mira los contentos, lisura, mira. Tan confiados, Mr. Jinx. Nela, míralo, Dios mío. We saw you partying in the morning with DJ Tony. You guys, are you still in that vibe? Yeah, Parker. Still excited, still happy? You like the Han DJ? estado Did you like gozando, the dice, DJ? del DJ en la mañana. ¿Sí Yeah, encuentras? like, you guys can go sit down now. Right Sí, next to sí, the dice, estamos DJ ahí station. empilados. Dice. May take your seats. Qué Ladies chévere, and Nelita gentlemen, linda. most ¿Cómo insane team in the vamos? world somehow got more insane. Contentos ellos, vienen con la confianza, están en upper bracket, han podido conseguirlo y ahí está, ¿no? La situación positiva para ellos y esperando puedan asegurar este punto que necesitan, este avance, ¿no? Hacia la semifinal. Ya sabemos, 2 equipos afuera, quedan 6 en carrera, amigos, y ahora es cuestión de darle unos minutos para que puedan, pues, ya saben, lo de ayer, configurar todo, revisar las máquinas, ¿no? Y empezar la partida. Mr. Jinx, ahí vamos a ver un poquito el tema de la entrevista, van a llevar los capitanes a pantalla, ¿cómo? So, Como what is the secret? corresponde. Send your That's captain? right. That's good. All right. Captain versus captain. Awesome. Van a lanzar la Capitán versus moneda en vida capitán, real. dicen, ¿no?
if you could Es curioso, es el primer torneo que he visto que hacen esto. O sea, usualmente dejan solo que la computadora lo haga, ¿no? ¡Hala! Who's the better captain between you two? ¡Tremendo! Ese What do papi. you think? Who's the better captain? I don't know. ¿Quién es el mejor capitán? We'll Dice. find out with this coin toss, Effie, if you go ahead and bring a coin over here. No lo sé, Alright. dice. Once again, I'm gonna wait for Esas us to preguntas que focus. hace medias raras, ¿no? For No the sé si head lo hace side, por we troleo have o de verdad las BetBoom, está haciendo. and for the tail Comentabas, Salvos Mr. todos los Jin, dos y- discúlpame, de que es un tanto curioso que hagan esto. Sí, porque usualmente todos los torneos siempre el tema de la moneda es por la computadora. O sea, en el mismo Dota lanzas una moneda y puedes escoger el first pick, last pick, cuestión de suerte. Pero acá es más real, ¿no? O sea, el tema de la moneda es aquí ya depende de verdad de tu suerte y no de una computadora, ¿no? It says tails. So tails would be Porque a veces los equipos siempre se preparan y en lo personal siempre en los equipos que he estado hay un modo de preparación que dices, ojalá nos toque la moneda a favor para escoger last pick porque hemos preparado una estrategia mejor para el last pick, ¿no? De repente quiero jugar un last pick medio cochino y preparamos una estrategia y si nos toca la moneda en last pick, pues chévere, ¿no? in the match. Y si quieres jugar first pick igual, ¿no? Quieres robarle un pick a tu enemigo, quieres prioridad de first pick, te toca la moneda y es suerte, ¿no? Pero obviamente siempre un buen equipo tiene que estar preparado para las dos situaciones, del first pick y el last pick, ¿no? Pero a veces no voy a negar que hay equipos que aprovechan más el last pick o también el first pick, ¿no? Y eso también a veces puede depender de la suerte de la moneda. Sí, ¿no? Depende con la energía que cada quien vaya para tener esa suerte que les favorezca, mis amigos, porque definitivamente tener la oportunidad de sacar algo al final, de sorprender, de contrarrestar, obviamente que se tiene que aprovechar, ¿verdad? Entonces ya con la moneda lanzada, todo va quedando listo para poder ingresar de una vez al mapa. Primer mapa, juego BO3, les estaba comentando. Entonces, vámonos por un pozo de $250,000 en BetBoom Dacha con los 6 equipos. Ahí les reitero mientras se configura todo. Secret con Viscos, los primeros que van a aperturar estas playoff, ¿no? Esta fase ya de llaves. Luego también tenemos Team Solomid, Evil Genesis, Gaming Gladiators y Nine Panda. Son los 6 restantes después de las eliminatorias de BetBoom Team Nigma Galaxy. Ya con esta hora de la mañana a las 8, buenos días a todos y gracias por unirse a la transmisión. Estamos esperando nada más para poder iniciar la partida con ustedes, amigos, y conocer el resultado. Ahora, nos importa muchísimo el tema de la victoria porque de perder, lo venimos comentando, el equipo, estaríamos viendo por ahí el clásico, de perder Viscos tendría que jugar en la llave inferior y básicamente solo un sudamericano tendría oportunidad de seguir en carrera, pero de ganar las cosas todavía son favorables para los equipos. Pero ahora, si es que pierde Secret, va a bajar a la lower bracket y ahí con Evil Genesis va a tener pues que verse las caras duramente, muchachos. A ver, en el mejor de los casos, una victoria del equipo Viscos, teniendo Secret y Evil Genesis de las lower bracket, pensando en el futuro, Mr. Jeans, ¿cómo veríamos ese resultado? Perdón, ¿puedes repetir tu pregunta? Claro, en el Estaba viendo algunas hipotético cosas caso, de Dota. ¿Sí? En el hipotético caso de la victoria de Viscos, porque somos recontra positivos, Secret baja a lower bracket y pelea con Evil Genesis. ¿Cuál de los dos en lower bracket ganaría? Entre Team Secret y Evil Genesis. Ajá. Ya, en realidad ya le ganó Evil Genesis a Team Secret Allá. 2-0 si no me equivoco. Pero a veces una cosa es fase de grupos y otra cosa es playoff, ¿no? Entonces aquí yo creo que cada uno de los equipos demostraría todo. Pero igual creo que ganaría Evil Genesis 2-1. O incluso 2-0 ya, pero... O sea, ha demostrado mucho más que el estilo de G funciona mucho mejor que lo de Secret, ¿no? Porque Secret últimamente, o sea, juega muy bien, pero también juega a sus timing, ¿no? Y G es como que juega muy rápido. Y a veces así entre los equipos se contraan, ¿no? Es como que un equipo gana a otro, pero este equipo le gana al otro y cosas así, ¿no? Es como que a él le gana a él, pero él le gana a él y él le gana a él, ¿no? Es porque los estilos a veces chocan y uno es mejor que otro, ¿no? Si un equipo farmea mucho y un equipo presiona bastante, a veces se dificulta dejarlos farmear y yo creo que es eso, ¿no? Por eso es que G es mucho mejor que Team Secret. Team Secret juega un poco más lento, el estilo europeo, farmear, llegar a sus timings. Sin embargo, es como que G juega demasiado rápido, ¿no? Juega a aplastarte. Si tiene una buena línea te va a aplastar totalmente, ¿no? Así que es como que Secret piensa y dice, si salimos mal de las líneas nos van a aplastar, así que no podemos hacer eso, ¿no? Yo creo que van a hacer un draft alrededor de eso, pero considero que los de G son mucho más esquileados.
Buenísimo. Y en la otra situación, Ozymandias, te pongo en compromiso y te pregunto, Evil Genesis y Viscos, en el hipotético clásico que nos toque ver a futuro, ¿cómo podríamos tener un resultado? En base, mira, a lo que hemos venido viendo en la fase anterior, ¿no? Aquí en estos 3 días pasados. Qué complicada situación en la que me pones, querida Nela. A ver, la verdad, opinión personal, no quisiera que se dé esa situación porque es Perú contra Perú, ¿no? Y en un torneo internacional uno nunca quiere una eliminación entre compatriotas, ¿no? No, jamás, jamás, jamás. Pero bueno, sí se ha dado en algunas oportunidades, en varias, la verdad. Y yéndonos un tanto a los resultados, como bien comentas, Nelita Linda, ¿no? Creo que Viscos podría tener una situación un tanto mejor, aunque creo que me voy de Boca. Creo que me voy mucho de Boca. ¿Por qué? Porque son equipos que se conocen. Sí. Son equipos que se conocen. Son jugadores que han compartido inclusive mucho tiempo juntos. Entonces, creo que estaría muy parejo. Sería una masacre, una pelea de box en un ring que ya conocen, ¿no? Ya se conocen. Son viejos amigos enemigos, ¿no? Entonces, en el buen sentido de la palabra, el tema de enemigos, ¿no? No quisiera que se me malinterprete. Entonces, la verdad que se pondría picante. No me atrevería a designarme por alguno, porque como te digo en serio, es como que, brother, otra vez acá, otra vez acá, a ver cómo vamos, ¿no? Y pim, se van a agarrar y se van a dar. Entonces, no me puedo ir por ninguno. Teniendo en cuenta, ojo, que EG ha logrado tener buen desempeño, o sea, le termina sacando un 2-0 a Secret, entonces por ahí hasta inclusive podríamos deducir que Beast Coast tranquilamente podría llevarse una victoria ahorita contra Team Secret, ¿no? Para cerrar mi comentario, Nelita, corregir un poquito lo que comentábamos hace un ratito con Mr. Jinx. No se meterían a top 4, mi hermano, sería top 3. Estarían en top 3. En el caso de que ganen esta llave de upper bracket, se meterían de frente a top 3 y asegurarían una cantidad de $25,000. En el caso de que ganen, yo creo que sí, es muy posible la victoria de Beast Coast contra Team Secret. Entonces por ahí ya al menos acercándose a este top 3 termina funcionando bien para ellos en cuestión de resultados, ¿no? Porque, perdón, es importantísimo quedar siempre en los tops para que en base a eso te puedan invitar a otros torneos, ¿no? Mucha gente dice, oye, ¿por qué invitaron a este equipo? ¿Por qué no invitaron al otro? Es que hay una revisión previa de la trayectoria total de lo que han conseguido los equipos y también de más o menos cómo y qué tan hypeados están en esa temporada, ¿no? Hay equipos que tienen también mucha trayectoria, como lo es Nigma, por ejemplo, como Secret, que no están en el TI, pero claro que son equipos que tienen historia y que la gente quiere verlos. Bueno, no falta nada, les digo, los equipos están básicamente listos, la moneda ha sido lanzada, así que en nada tenemos, y creo que sí, ya lo tenemos, sí, por ahí producción nos va a confirmar, ya tenemos la fase del Picks and Bans, la fase mental, los juegos de presión, de estrategia en esta primera parte del torneo, de la partida. Entonces, para conocer el draft, para revisar un poco por ahí qué se deniega, qué se banea, qué cosas se selecciona, vamos a ver. Invoker, primera prohibición desde el lado Viscos, Mr. Jinx, sale el draft en pantalla para ustedes. Sí, pues el tema de Viscos ya sabemos, hace unos días que jugó Viscos había comentado por qué es que a ellos les gusta banear Invoker, ¿no? Una de las razones por la cual le gusta banear Invoker es porque Darmago suele jugar muchos seres de fuerza. Quiero decir que juega eres como Tiny, como Mars, como Lesh también, juega Ember, y todos esos héroes sufren contra Invoker, ¿no? Creo que no hemos visto mucho jugar últimamente a Kunkka, a Darmago, que es un fuerte pick contra Invoker, pero es como que un counter, pero que a la vez no genera tantos problemas el Invoker, porque el Invoker actual con la vez él puede matar a quien sea, ¿no? Pero creo que al quitarlo se ahorra muchos problemas. Banear Natures me agrada. Es más que nada confort y meta, ¿no? Doom que está volviendo a la meta, ¿no? Hemos visto que lo están picando nuevamente. Uy, el store de su mail.
Así de frío te lo va a hacer, no creo. Piqué al Ember. O sea, yo creo que acá tiene que ser el medio de Viscos. Acá sí o sí tiene que ser el medio de Viscos, porque si te das cuenta, Team Secret acá tiene 2 bans. Y si no piqueas el medio, te van a banear 2 héroes que te pueden controlar. Puede ser el Ember, puede ser el Gristro, puede ser el Nyx. Pero acá sí o sí tienes que contrarrestar sí o sí al Store, ¿no? Controlarlo directamente, contenerlo directamente. Probablemente sea el Ember, que es de los mejorcitos contra el Store y es un buen héroe de armado. Ya que no hay Tiny, ¿no? Estaba revisando el Dota Buff de la última semana de Viscos y con Tiny tienen 3 de 4 partidas ganadas. Es como que actualmente en el torneo uno de sus mejores seres, el Nyx. Sí, me agrada mucho el Nyx. Lo único malo que aquí Team Secret yo creo que va a venir el Ember, a menos que le den un juego difícil. Quiero decir que si Secret no banea el Ember, van a piquear eres bueno contra el Ember, ¿no? Probablemente por ahí un Silence, probablemente por ahí Auras. Yo creo que también Ember, sí. Yo creo que Viscos acaba de cometer un pequeño error el no banear el Ember, porque Scofield tiene buenos seres contra el Store, ¿no? No solo tiene el Nyx, tiene el Sky, tiene el Gristrock, tiene el Air Spirit, tiene varios. Y creo que de medios, pues el Ember era lo mejor para dar mago, ¿no? Porque ya no hay Tiny. Ember y Tiny creo que son sus mejores respuestas para el Store. Puede por ahí ser el Lesh, quizás, que también le lanea bien, pero en el juego no es tan bueno, ¿no? Pero ya al tener al Nyx ya tienes un control. Entonces yo creo que el hecho de tener el Nyx con un Lesh que le dé una línea difícil al Store va a estar bien para controlarlo de cierta manera, pero ya hemos visto lo que hace este jugador con el Store. Así que vamos a ver, solo espero que lo puedan contrear bien. Creo que acá Viscos debería piquear su medio, porque ya te mostró el medio enemigo, ¿no? Probablemente veamos un Lesh, incluso hasta un Bat, solo que el Bat no me agrada tanto. O sea, es confort de dar mago, pero... Ok, Mars contra Store, interesante. En lo personal no siento que sea tan bueno, pero es el Mars de dar mago, ¿no? Nada más que decir, solo es el Mars de dar mago, lo juega demasiado bien. Estábamos hablando de prohibidos y ahí está Samuelito de una vez con el Story Spirit asegureando, ¿no? Algo que sí, le queda bien. La respuesta de Mars, la respuesta por ahí de un Enix. Ahora, ¿todavía existiría la flexibilidad de este Mars, Osimandías? O, como lo menciona Mr. Jeans, tendríamos para la línea central. No, yo creo que sí, completamente. Puede ir de flex. Está yendo de flex, inclusive, ¿no? Está yendo de flex, es un pick flex, me parece ahora. Claro que nosotros un tanto la lectura por parte de Mr. Jeans es porque él ya conoce el equipo de Viscos, ¿no? Claro que Secret, obviamente los he estudiado, no creo que no, imposible que no. Recuerdo que en el TI9, si es que no fue, cuando entrevistaban después de que elimina a Secret a Infamous, cuando le entrevistaban en aquel Ricky medio, ¿no? Con Chris Lack, entrevistaban a Papi decía, claro, es que los he estudiado, he estado viendo los rankings, he estado viendo lo que hacen, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que sí los tiene conocidos, pero independientemente de eso y volviendo al tema, ¿no? Ese Mars es un pick flex. Quería comentar algo también, que hubiera sido bueno que baneen el Keeper of the Light después de piquear el Nyx, porque ya descubrieron el Storm Spirit, pero no lo termina haciendo así la escuadra de Beast Coast. Y por lo tanto yo creo que le están dejando esa, ¿cómo decirlo?, ¿no? Esa comodidad entre comillas, porque no creo que no lo hayan tenido en cuenta completamente, pero lo han dejado por algo, ¿ah? Y al inicio, viendo los picks que tiene, los banks, perdón, que tiene la escuadra de Beast Coast, banean todo lo que está en meta, ¿no? Han dicho, no queremos dejarle algún cabo suelto a la escuadra de Secret y empiezan a banear todo lo que está en meta. Pick fuerte por parte de la escuadra de Secret que termina siendo este Sven. Ya lo decía Mr. Jeans, que es un pick potente, va a destrozar las líneas, pero la respuesta ahora por parte de Viscos creo que sigue siendo un medio. Yo también insistiría en que sea un medio como tal, si es que no es Mars medio, ¿no? Buenísimo. O sí, ahora, con esta presencia del Sven en pantallas, veíamos ayer, el día anterior, el impacto que puede tener, el gran potencial con esta nueva actualización para el héroe. Otra vez, Secret asegura muy bien la fase de sus picks. Y Mr. Jeans, ¿cómo es que tiene que responder Viscos para lidiar con estos dos fuertes, al héroe de Sumail y al Sven?
Yo creo que acá se viene un Venomancer o un Necro, puede ser por parte de Viscos, ya que a Lesben, como escala tanto, necesitas darle un mal comienzo, ¿no? O bien le das un mal comienzo, o bien le das un carry que pueda contra ese héroe. Dudo mucho que se venga una Templar así sin ver el off de Secret, porque aún hay muchos seres que pueden controlar la Templar, ¿no? El Venomancer, el Viper, incluso la DP, ¿no? Pero Primal Beast, que no me parece súper bueno, pero tienes que contar con el hecho que tienes un Nyx 4, ¿no? Y lo único malo, o sea, esos seres como Venomancer, Necro o Viper matan muy fácil a Lesben con una Nyx, pero lo único malo es que el Lesben se puede recuperar y el Store te puede gankear muy fácil, ¿no? Ahí no tendrías nada más que control al Store. O sea, por ahora yo veo un Store que tiene un juego muy difícil. O sea, está contra 4 Counterpicks. O sea, el Nyx te molesta, el Deruso te molesta. Bueno, el Mars como que no tanto, ¿ya? No puedo contarlo como Counterpick más. Fue mi error. Pero el Primal es un héroe que te molesta, ya que si una vez te chapa con la primera, ya con el ulti te controla totalmente, ¿no? Cuando tenga la BKB, por más que el Store aquí tenga BKB, igual lo puede controlar. Creo que acá, por parte de Secret, debería venirse el Love o incluso un posición 4. Es que no importa, es irrelevante. Es mejor piquear el Love porque te pueden banear dos. No tienes el last pick, ¿no? Es mejor piquear el Love acá y cubrirlo con ciertos bans. Darcyr, bueno, sí, Darcyr, me agrada bastante. El Darcyr juega muy bien con el Store, bufea mucho a Lesben. Aparte que es un héroe muy meta que saca auras, ¿no? Si te das cuenta acá, el daño de Viscos es un poco limitado si es que no está el Primaries, ¿no? Me refiero a que el Nyx es muy difícil que dé el golpe, a menos que consiga pick-off, que dé el golpe y mate a alguien, ¿no? Siempre estos equipos juegan mucho con Sentry War y juegan en ciertos lugares del mapa donde el Nyx no te puede agredir mucho, ¿no? Juegan un poco más juntos, porque ¿qué pasa si Secret se junta, ¿no? El Nyx no hace nada, pones un Sentry y nunca se va a acercar, lo vas a matar siempre que lo veas venir. Al igual que que imagínate una pipa del Darcyr, ya no hay mucho daño mágico, no hay mucho daño físico por parte de Visco, ¿no? Todo su daño es mágico, con una pipa puede aguantar bastante los de Team Secret. Vemos mucho que han controlado bastante al Store, pero el Store con un Keeper simplemente se puede internar en la jungla y escalar, ¿no? Si tú juegas agresivo, me refiero que si eres Team Secret y juegas con un Store agresivo, obviamente el Disruptor va a tepear, te va a matar el Peralvis, pero si juegas de una manera más defensiva, donde Visco ya usó sus poderes y con el Store entras después que hayan usado sus ultis, los poderes que te pueden comprometer, puedes defenderte muy fácil, ¿no? Puedes jugar más tranquilo. Así que yo creo que sí que te acaba a jugar un poco más a farmear con el Lesben, con el Store, más a llegar a sus timings, a tener buenas líneas. Con el Darcyr controla ciertos seres como por ejemplo, ¿por qué Darcyr, no? ¿Por qué este Secret pequea a Darcyr? Porque Darcyr controla a muchos seres de Parker indirectamente, ¿no? No puede piquear Templar porque el Darcyr ya le quita su escudo muy fácil. Como el Darcyr saca Grebas, Vanguard, hace muy tanque a los seres, ¿no? La Templar es difícil que mate. No puede piquear Terrorblade porque el Darcy también controla las ilusiones. No puede piquear Medusa, que le gusta mucho a Parker, porque también controla la Medusa, ¿no? La copias y esa copia nunca muere, ¿no? También controla Morphling y simplemente acá tendrías que banear quizás un héroe más que pueda controlar al Darcy, ¿no? En la línea más que nada, porque ya estás controlando muchos seres de Parker indirectamente, ¿no? Entiendo, Mr. Jinx. Entonces, pick importante que, que tiene que tiene Secret con Darcyr ahora mismo, ¿no? Limitando las posibilidades de Viscos. Ahora, Monkey King es el héroe que termina por quitárselos de encima y nos tocaría con la última selección del equipo Secret Ozymandias, tomando pues, ahí está, el support Shadow Demon. Shadow Demon me parece un cierre bueno para la escuadra de Secret. O sea, para evitar también el tema de algún core potente, ¿no? Utilizamos la disrupción y ya con esas copias castigamos al posible pick potente, ¿no? Además que puede salvar también estabilidad. Me parece buenísimo, ¿ah? Curioso, bueno. Un tanto inhabitual también, ¿no? Que cierres prácticamente con un support, ¿no? Tu alineación, pero no por esto es malo. Entonces ya tenemos el pick completo, los picks completos por parte de la escuadra de Secret. Y mientras tanto, ¿con qué puedes cerrar? Creo que un Morphling es que también es bastante vulnerable en el tema del Darkseid, ¿no? Por este tema del Ion Shell, ese castigo progresivo que da, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tienes 2 aperturadores, hasta 3 diría, contando también con la vendetta del Nyx Assassin, con el Mars y el Primal Beast,
podría ser, se me ocurre un pick de una Draw Ranger. No la hemos visto, me parece, pero por ahí que podría dar la sorpresa. Naga Siren ya comentaba Mr. Jinx que no lo ve tanto posible, pero me parece que podríamos estar cerrando con una Draw, el Morphling o la Templar, independientemente de que sí se ve un tanto vulnerable por el tema del Darkseer. Podría sacar la escuadra de Viscous, la Templar, y al final, uy, claro, ¿por qué no la vimos? Una Phantom Assassin. Fuerte, está bien. O sea, ambos drafts me gustan muchísimo. Pero me voy, Nela, por Viscous, claramente. Chichichi. Muy bien, la predicción de Ozymandias directamente para Viscous. Mr. Jinx, con esta presencia de una fea pantalla, ¿cómo es que se supone debería mejorar la situación para el equipo de Viscous en relación a todos los picks que estás viendo? Pues me agrada lo que hace Team Secret, o sea, su forma de draftear, cómo te anticipa lo que puedas piquear. O sea, aquí era un buen juego de troll, ¿no? Era bueno contra el Darkseer, es bueno contra el Darkseer en la línea, por más que el héroe te copie, o sea, el héroe no hace mucho daño, ¿no? Lo que hace el troll fuerte es que estaquea su pasiva y pega muy rápido, ¿no? Lo que hace Secret es piquear un Shadow Demon para que evites piquear ese tipo de héroes, ¿no? Que son así medios cochinos. Pero el Shadow Demon también contrea a la PA, ¿no? Le quita las pasivas. O sea, si el Shadow Demon por alguna razón le mete el ulti a la PA, esa PA no va a hacer nada de daño y no va a aguantar nada, ¿no? Más allá de ello, el Esben con ese tercer poder, con la armadura, con las auras de Darkseer, siento que todos van a estar muy duros, van a tener mucha armadura, o sea, el Darkseer simplemente necesita sacar auras y hacer tanquear a todo su equipo, ¿no? Lo veo un poco complicado para Viscous en tema de draft, siento que Sigrid tiene un poco mejor el draft, por más que el store esté contrapiqueado, los demás cores tienen un mejor juego. Pero confío en su skill, que lo van a hacer bien. De todos modos me voy por Viscous por tema de teamplay. Creo que el draft está un poco más a favor por parte de Secret, pero voy por Viscous en tema solo de teamplay, ¿no? En tema de skill en teamplay creo que es un mejor equipo. En draft sí, creo que ahí Secret ha jugado un poco mejor el draft, sus herramientas, anticipando más lo de Viscous. Pero me voy a Viscous, ¿no? Esa primera partida se la lleva a Viscous. Solo por teamplay. Ok, muy bien, amigos. Están las predicciones, 2 para el equipo de Viscous. Y obviamente asumo que todas las personas que nos acompañan en la transmisión en las diferentes plataformas también le ponen su fe a la escuadra sudamericana. Pero bien, ahora sí. Vamos a confiar en que se pueda controlar un poquito a estos, sobre todo a su mail y demás. Es que hay un punto importante, ¿no? Si bien es el prohibido, ha jalado la atención para que se centren en controlarlo a él, pero está dejando libre a los demás. Sin embargo, si por ahí aprovechas un poquito la lanza, si por ahí el Lampile, si por ahí Disruptor, tratan de hacer algo, ¿no? Para cazar, vamos, porque podríamos estar hablando de una cadena más o menos de stuns, de una cadena de cazar, tal vez, si es que Viscous hace ese trabajo, podemos estar asegurando la victoria. Pero bueno, independientemente de eso, amigos, vamos a mirar la ejecución de cada uno de los players en pantalla. Las estrategias están listas y las expectativas son muy altas. Nos vamos directamente al campo de batalla y para ustedes la narración de Ozymandias y el análisis de Mr. Jinx. Los dejo, chicos, adelante. Muchísimas gracias, Delita, con el pase. Un saludo a todas las personas que se están uniendo en esta mañanita, 8:30, tempranísimo. Empezamos el día con un buen Dota y con una partida interesante, importantísima para todos nosotros. Sean bienvenidos todos. Ojo que es la primera, empieza recién el BO3. El ganador se metería a top 3 de lo que es esta BetBoom Dacha. Me está acompañando Mr. Jinx en el análisis. Buenos días, hermano mío. ¿Qué te parece por lo pronto el inicio de esta partida? Pues creo que analizando bien este matcha de medio, creo que Darmago no debería salir tan mal, ya que si le pone un punto en su tercera le puede aguantar mucho los golpes del Store, ¿no? Igual el Store, hay un truco que usualmente lo usas para alinear contra el Store, que cuando el Store te usa segunda y se acerca hacia ti, puedes empujarlo hacia la torre, ¿no? Una vez que Darmago le salga al menos o sea, si le sale una vez al menos esa jugada de mandarlo a la torre y un Nyx tepeando, creo que sí lo pueden controlar de manera perfecta el Store, ¿no? Lo que más me gustaría es ver que el Store muera 1 o 2 veces este minuto 10 para trazarle su juego, ¿no? Si el Store sale muy farmeado desde el comienzo,
pues sí creo que Viscos se va a tener que preocupar un poco, ¿no? Va a depender mucho más cómo jueguen el mapa, porque yo dudo mucho que acá sí que quiera tomar peleas rápidas, porque su store está muy contrificado, ¿no? Ya vemos que en medio le está sacando un poco de ventaja en last hits. Bueno, es el store de su mail, ¿no? Su last hit es muy perfecto con el TR. Pero no hay nada que preocuparse. Por ahora las líneas muy parejas. Como bien comentas, igualadas. Olvidamos, me parece, mencionar un tanto el detalle del Disruptor por el tema. Ver un ratito en la parte de abajo. Castigo contra FBC. Podría terminarse muriendo. El Stifling Dagger ralentizado. Lo regresamos con el Glint. Tiene el Ion Shell como respuesta. Se termina llevando la primera sangre. Ojo, Yamich es el que reclama el First Blood contra Stinger. Pero Parker también hace las suyas. Hace de los suyas contra Darkseid, que termina cayendo el amigo FBC. 1-1 por lo pronto el marcador, 2 minutitos de partida. No se hace esperar mucho la agresividad por parte de ambos equipos y se termina dando el 1-1. Es una situación buena, yo diría, porque independientemente de que nos han robado la First Blood, también hay una respuesta, ¿no? No cae de buena manera el hard carry, a diferencia de lo que sería la escuadra de Seeker, que termina perdiendo a su offlaner. Seguimos en la línea de medio, mi queridísimo Mr. Jinx, y como bien comentabas, su mail un tanto por ahí destrozando, no diría destrozando, pero sí con una situación un tanto mejor, ¿no? 4 denies, 14 lagiteos por lo pronto, 15 ahí un tanto, 12 para dar mago, no es mucha la diferencia, un denied por parte del arequipeño, pero que termina pasando a mayores. Volvemos a la línea de bot, por ahí tenemos a Yamilla en nivel 2, Parker nivel 3, FBC por la kill que acaba de recibir en nivel 2 también, ¿no? Creo que esta línea de bot va a estar un tanto potente por parte de ambos equipos, mi querido Mr. Jinx. Sí, lo que me sorprende es que la PA está sacando mucha ventaja al Darkseid. Creí que el Darkseid iba a salir mucho mejor de bot, pero estás con un Disruptor también, ¿no? Que es un héroe muy agresivo, ¿no? Y el Shadow Demon no es que sea tan agresivo al comienzo, no es muy fácil evadir su tercer poder. Es más fuerte cuando tienes un stun, ¿no? Que te puede habilitar esa tercera, pero el Darkseid y el Shadow Demon no hay mucha sinergia, ¿no? Es por ello que la PA está saliendo un poco de control por ahora. Lo que sí me preocupa un poco es en la parte de medio, que veo a Darmao un poco jarraseado. Y a veces los de Team Secret suelen querer robar la runa, ¿no? Bueno, Scofield anticipándose ese tipo de jugadas. ¡Uy! Bien, es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar. Matarlo al Store y atrasar sus juegos desde el comienzo. Eso es lo peor que le puede pasar a un Store. O sea, lo digo como Store player. Cuando te matan antes de minuto 5 quizás y después un kill más en minuto 10, tu juego se atrasa mucho. Se atrasa mucho, ¿no? En este tipo de juegos donde el Store está muy contripicado, necesita tener un buen comienzo. Y por ahora, súper bien por parte de Discos en hacer este kill al Store. En la parte de abajo, TP de manera inmediata por parte de Stinger y el Vacuum, que le permite la canalización del TP a casa. Termina cayendo lamentablemente 2-2. Lo que sería por lo pronto las acciones. La rotación en la línea de medio por parte de lo que sería el amigo Scofield, que termina sirviéndole bastante. Ya lo comentaba nuestro querido Mr. Jinx. Por lo pronto termina pasando a mayores. Por ahí tenemos las situaciones un tanto parejas. Mira, termina termina yéndose por el portal abajo. Papi lo termina chequeando. También Scofield, el body block impecable. Podría sacarse alguna kill. No. Hay una rotación también en la parte de abajo. Cae lamentablemente el courier del amigo Parker y siguen las acciones. Tiene que irse para el otro lado. Scofield ha llegado a la línea de bot para ayudar a sus compañeros, que también están en contra de 3 héroes de la escuadra de Secret. Papi llega a la parte de bot para ayudar también en esa línea que está un tanto, me parece que es la que están teniendo más acción hasta estos 5 primeros minutitos, ¿no? Todavía se están gestando ahí las acciones. A ver, camarita, si es que me ayudas, excelente. Mira la iniciación, le ponen lo que sería la granada de sangre, de irrupción, para comprar un poquito más de tiempo. Lo termina regresando, debe de caer Yamich, por favor, mátenlo, el Stifling Dagger debería de caer, le está mordiendo el lobo, pero no al final. Parker termina reclamando la kill, y mientras tanto Stinger también corriendo el campo cinético que no le permite a FBC tratar de cazarla. Thunder Strike para castigar a FBC, el Stifling Dagger también, pégale mi hermano, pero el Ion Shell haciendo también el daño contra la Phantom Assassin. La Mortre un tanto castigada, tiene que replegarse. Sacamos por ahí la soga, el Stifling Dagger lo van a regresar, está en contra de 3 héroes, pero ese Ion Shell, qué duro, qué daño que hace, mi hermano. Los termina espantando a todos, teniendo en cuenta que el HP que tienen estos héroes no es mucho. Ya lo decías tú, bien fregado, molestísimo el Ion Shell. Sí,
Pues ese Darcy ahí dudo mucho que muera en bot si es que no baja, o bien no baja Darmau. Uy, no, este kill del Sacre le puede doler mucho. Bien, se la olió. Igual van a seguir. TP de respuesta por ahí. Aguanta mucho. Vamos a ver, Uy. la ayuda, la empalada, está aguantando con lo que sería el outroll. Va a vivir un golpe más, Bien, excelente. lo mató, Se termina lo llevando mató, la lo kill. mató. De mala manera cae, pero la respuesta fue buena. Cayó el Sven, ojo, Entonces el trade yo diría que es un tanto parecido, un tanto similar. Y en la parte de abajo tenemos acciones. No, las cargas venenosas ya estaban un tanto elevadas. 3 termina cayendo lamentablemente el disruptor de la escuadra de Visco. 4-4 el marcador. Está bastante parejo el Dota por lo pronto, mi querido Mr. Jinx. Y una rotación en la línea de top que toma bastante tiempo destrozarla. Vemos la tier 1 de la parte de bot de la escuadra de Radiant, que está también castigada. El TP de manera inmediata en la parte de bot, el Stifling Dagger, el Search para salirse corriendo, pero acaba de llegar también a las acciones Sacred con lo que sería el premio Beast. Ya lo vieron, lo van a regresar. Excelente con el campo kinético. Y mira quién acaba de llegar. Dark Mago también, que se suma a las agresiones en contra de NPC. Estás ahí liso, brother. Toma, le dice. Lo terminan destrozando 5-4. Rotación de casi todo Viscos en la línea de bot, Mr. Jinx. Sí, este tipo de cosas lo sabe Viscos, que el Darcy es un héroe muy estático, ¿no? El Darcy no va a querer moverse top porque el héroe está ahí, el Darcy no va a querer ir medio porque aún es fase de líneas, es un héroe muy estático y casi siempre vas a saber dónde está. Y como es tan duro, necesitas mover varios héroes para atrasarlo, no quieres atrasar las auras del Darcy, por ahora está teniendo un mal comienzo, que está súper bien. Lo que sí me preocupa un poco es que el Store se está saliendo un poco de control. Ya lo vemos casi top network, casi con Parker. Y esta runa arcane no. Ah, no, el Store no está ahí. Ya no tiene maná, podría caer el campo conecta. kinético, es cuestión de que le empiezan a dar cachetadas. Se suma también Darmago, logra regenerarle con ese Chakra Magic. ¿Qué tal potenciadora? Le dio bastante maná, lo suficiente para ponerse a salvo. Casi que cae. Stinger por ahí poniéndole el parry al mid laner de la escuadra de Secret. No le tiene miedo para nada. Están plantándole el pecho, la cara, sin ningún resguardo. Tenemos a 3 jugadores de la escuadra de Secret en la línea de medio. Otra vez Chakra Magic sobre su mail para darle ese apoyo, ¿no? Ya lo hemos dicho a lo largo de esta BetBoom Dacha. Hemos visto este combito de Keeper of the Light con Storm Spirit, y qué bien que termina siendo la habilidad la tercera habilidad del Keeper of the Light para ayudar al Storm Spirit. En la línea de bot ya han tomado la tier 1 de Viscos, los amigos de Secret, y un tanto replegado también a su propia jungla Parker para sacar recursos con su Phantom Assassin. Un smoke temprano de 2, a ver si es que termina cosechando alguna muerte en contra del Sven, Mr. J. Este smoke lo vio Steam Secret porque tienen un ward, si te das cuenta, un poco en la parte del río. Y si es que estás viendo ahí, sí puedes llegar a ver este smoke. Es por eso que Crystalis se esconde, no está farmando en la parte de arriba. Simplemente se pone en un lugar más safe, donde sabes que no te van a buscar, ya que el smoke fue hacia top para llevarte la torre. Usualmente cuando smokeas hacia arriba para llevarte esta torre, quieres matar cerca en el faro de la jungla de arriba, ¿no? Pero se la huele muy bien porque creo que vieron ese smoke, estoy casi seguro que lo vieron. Por ahora eso simplemente el Lesben se va a jungla. La verdad que no me agrada mucho que Lesben esté ahí en jungla antes de que tenga Madness. Siento que farmea un poco lento aún. Pero, o sea, farmearía mucho más rápido la línea. Es por eso que ahorita está un poco bajo de network. Y es por la presión que ha tenido, ¿no? Ya que Visco se está presionando bastante. En top creo que hicieron una mala jugada y Lesben se terminó muriendo. ¿Es ulti de Scofield? ¿Eso? ¿Minutos 10 ya el ulti? Bien, lo mata. Lo van a matar, me parece, la iniciación. Lo salva con la disrupción Yamich. Y Papi también, que por ahí se acercaba. Sumel creo que lo agarraron un tanto sorprendido, ¿no? Le terminan castigando bastante. Tienen que obligar a los supports a que vengan a darle una manito a su mid laner porque pudieron haberlo matado, así como que suavecito podrían haberle sacado una kill. Logran llevarse también la tier 1 de la top los amigos de Beast Coast en estos 10 minutos, un tanto en el tema de las estructuras igualada la situación, el score también prácticamente parejo, al igual que el tema económico. No hay todavía alguna diferencia que se decante por alguno de los equipos. Vemos a Stinger estaqueando también el triángulo para lo que sería la Phantom Assassin de Parker. Tenemos mira ya a Crystalis con la Mask of Madness que bien comentabas, Mr. Jinx.
castigando, lleveando, sacando bastantes recursos en la línea de medio fortificación para tratar de denegar, me parece, esta tier 1. Van a molestar el ultimate para molestar a Dark Mago. El campo cinético también un tanto defensivo en la carga del Illuminate que pasa corriendo los caballitos y todavía no deniegan esta torre. Chagramagic sobre Dark Mago podría iniciar su mail. Hay alguna posible pelea. Otra vez el Illuminate que termina conectando en contra de Dark Mago. Bastante castigado. Terminan reventando el veneno por parte de lo que sería el Shadow Demon. Pero independientemente de eso, no hay la iniciación por parte de su mail. Y como te comentaba, Papi termina denegando la tier 1 de la línea de medio del lado de Tiger. Sí, ¿por qué es que pasa este tipo de jugadas, no? ¿Por qué es que se juntan en medio? En primer lugar, el hecho de que se junten en medio es porque el Store siempre quiere coger las runas, ¿no? Eso es uno. Y segundo, a los supers están en medio, pueden conectar cualquier jugada con el Mars, ¿no? Imagínate que ellos estuvieran arriba. Es como que dejan todo el mapa libre. De la parte del medio puedes conectar hacia tu jungla, puedes defender tu jungla, puedes ir hacia arriba, puedes ir hacia el triángulo, defender tu triángulo. Desde medio conectas en todo lugar. Y como había dicho, las runas también, ¿no? Las runas son muy importantes en este tipo de eres, ¿no? Como Mars, como Store. Y no solo quieres dejar, o sea, al Store ya has dejado 2 runas, ¿no? Y aparte tu draft, tener Nix y Disruptor, si el Store viene la runa, lo matas fácil. Entonces te conviene hacer este tipo de jugadas haciendo viscos, ¿no? Por ahora se replegan en Far, la pie, como ya saben, farmear, el off también necesita Far, el medio es el que juega un poco más agresivo al comienzo, es por eso que el medio suele estancar más en esta meta. Por ahora el juego muy parejo. La verdad que están aprovechando muy bien sus recursos. Un smoke defensivo pensando que pueden matar al Darcy en la parte de top. Siempre hay ese tipo de jugadas, ¿no? Por ahora Visco simplemente farmear. Yo creo que el smoke de Viscos va a ser más que nada cuando tengan esta daga en el Mars. Aún no la tiene porque no ha tenido el mejor comienzo. No es el peor, pero está como que está abajo de todos los cores en Network. Así que la daga quizás llegue en un minuto más. Sí, calculo un minuto más llegaría la Blink con un smoke para hacer ese combo, ¿no? Del útil del Mars con el útil del Disruptor y tratar de matarlos. Ah, ya tiene la Blink. Uy, ¿lo matan? No pasa nada entonces, ¿ah? Buena respuesta por parte de Dark Mago, ¿no? Logra blinkear, le dijo no pasa nada. Y quería comentarte que está en primer lugar del valor neto la Phantom Assassin y le está sacando relativamente, yo diría que hartito de oro, ¿ah? Teniendo en cuenta el minuto. Tenemos un smoke de 3, a ver si es que se termina concretando en alguna posible kill, se termina replegando la escuadra de Secret, ¿no? Ellos también hacen un smoke por parte de ambos equipos que puede terminar reventando en la línea de medio, se van a chocar, ya me he hecho un tanto por ahí cerquita, se revienta el smoke de Scofield, esto puede significar alguna iniciación, Darmago también por ahí chequeando todo, se pone el Surge, el amigo FBC, va a iniciar, Crystalis también que se sume a las iniciaciones de la pelea, por ahí tenemos también a Darmago, excelente la disrupción, que termina conectando el Static Storm para controlar a lo que sería el Storm Spirit que termina cayendo, mientras tanto viene también Crystalis para tratar de hacer algo, de Stifling Dagger por parte de lo que sería Parker en la parte de atrás, el pulverizar, no sé, que te va a morir, mi hermano está aguantando de buena manera, lamentablemente cae la disrupción en contra de Parker para controlarlo, muy buena jugada por parte de la escuadra de Secret, se termina controlando, se termina equiparando prácticamente la pelea, tiene que irse para el otro lado, Parker logra blinkear, logra irse un poquito más para allá, la Stifling Dagger para ralentizarlo, Scofield se va a morir, no, lamentablemente termina cayendo por el divina para tratar de hacer algo, pero no le termina sirviendo de mucho. Y la lanza que termina clavando a Crystalis, pero al final terminan cayendo 3 héroes de la escuadra de Visco y solamente en el intercambio termina muriendo Sumail por parte de Secret. Sí, creo que es muy inteligente lo que hace Secret, ¿no? Si bien es cierto, mataron al Store de Sumail de primera, es como que gastaste todos los poderes para matar al Storm, ¿no? Gastaste el de la arena, gastaste el golpe del Nix, gastaste el ulti disruptor, es como que no te queda nada para pelear. Entonces lo que necesitaba Viscos es ir a replegarse y abrir un poco la teamfight a que cargues tu cooldown y poder volver a pelear, ¿no? Pero ahí comete el error Sacred de meterse con todo cuando todo su equipo no tenía nada para seguirle, ¿no? La jugada. Y es por eso que Secret toma mejor pelea, ¿no? Porque descuenta a Sacred, después 1 por 1, ya se van muriendo, se repliegan, ya la pelea se abre mucho, ¿no? En cambio, Secret mantuvo su posición y es por ello que ya logran ganar esta teamfight, ¿no? Lo mejor que hubiera hecho Viscos era esperar los cooldowns, los poderes en el Mars y volver a entrar a pelear, ¿no? Pero cuando gastas los poderes así, es bueno y malo. Mataste al Store, pero ya no matas a nadie más, ¿no? Simplemente necesitas cortar la pelea, ya que usaste muchos poderes para solo un héroe, ¿no? La respuesta por parte de Viscos en contra de la iniciación de Team Secret. Lo termina regresando a la arena de sangre. El pulverizar también dentro de lo que sería el ultimate del Mars.
Pero al final lo termina sirviendo de mucho, me parece. Cuidado, el Gareth por parte de Crystalis. No, lo terminan soplando a Sacred. Termina cayendo lamentablemente. Y por ahí sigue con hambre la escuadra de Secret. Utilizamos el Warcry sobre Crystalis para tratar de hacer algo. La arena de sangre que sirvió solamente para encerrar, pero nada más. No hubo agresiones. Uy. Creo que no está en su momento de pelear todavía la escuadra de Viscos, mi querido Mr. Jinx. Está tomando mejores las peleas, Secret. Pues en realidad considero que Viscos puede pelear, solo que hay que hacerlo de manera inteligente. Me refiero que tienes que usar tus poderes muy bien. O sea, no morir el Darcy. Oh, está aguantando FBC, la Stifling Dagger, cuidado. Oh, se suma también a la defensa lo que sería la Storm Spirit. Llega también Crystal y lo van a matar a Parker. Parker tiene que irse, está silenciado, tiene que salir de ahí. Mira lo que hace Sumel, empieza a abordar a todo el mundo. Illuminate que termina atropellando, lamentablemente cae Parker. Y Parker, que estaba en la parte de top farmeando, que viene para ayudar a la defensa y que lamentablemente termina cayendo al final el intercambio de offlaner, contra Hard Carry. Y no sé cuán bueno sea, mi hermano. 5K de valor neto que se va para la escuadra de Secret después de todas estas peleas. Estabas dándome tu comentario, mi hermano, la peleita que te interrumpió. Sí, yo creo que acá, o sea, la PA debería quedarse a FK Far hasta llegar a su BKB, ¿no? La PA acá no puede pelear sin BKB, hay mucho daño mágico. Ya había comentado que el Shadow Demon contrea, hasta que no tenga cetro la PA está bien contreada, ¿no? El Shadow Demon simplemente se va a guardar su ulti. ¿Por qué es que Secret agrede de esta manera, no? Es que acaba de llegar, o sea, tiene mechans, tiene una aura que Viscos no tiene, ¿no? Secret no ha ido por auras, lo cual me parece un poco curioso porque creo que una pipa contra ese draft de Steel Secret haría aguantar muchísimo daño, ¿no? Y lo segundo es que si te das cuenta, los poderes de Viscos, la arena, el Nyx son only targets. Y tienes un Shadow Demon que te puede cubrir, ¿no? ¡Uy, qué buena! Muy buena. ¡Qué rico! Muy buena. Lo terminaron matando y cuidado con ese campo cinético, el vacuum para tratar de molestar. La respuesta de parte de Secret no hay todavía. Se suman las agresiones el amigo Secret. Lo pueden terminar matando el Uproar, la Impale que termina conectando en contra del Darkseer. Por el otro lado, Parker, cuidado, el Pulverizar termina entrando, el Static Storm tiene que correr, el Surge también que lo puede terminar salvando, Stinger cae lamentablemente en contra de todas las ilusiones que tienen encima. Mira las agresiones, otra vez el Surge y el Blinding Light que termina molestando a la escuadra de Viscos. ¡No! Esto es caótico, mi hermano, se suma también Crystalis, guarda esas ilusiones por el ultimate del Darkseer, qué molestosas que fueron, controlaron prácticamente toda la respuesta de la escuadra de Viscos. Llega a dar mago de buena manera con la arena de sangre, lo termina clavando. Las agresiones en contra de Crystalline lo salvan con la disrupción, se mete para castigar por el otro lado Parker. Utilizamos el Blur, el Stormhammer que termina conectando, bien jugado por parte de Darmago, entre con la represalia divina que le mete el escudo en toda la cara, termina reventando el Shadow Demon. Ahora tiene que correr, las agresiones se gestan en torno a él. Corre, por favor, maldito, tienes que irte, represalia divina de nuevo. Ay. No termina aguantando lo suficiente y cae lamentablemente. Parker de manera inmediata también se va a su propio triángulo. Dijo, yo de acá, manitos, Eusafo, tengo que ir a farmear. Necesito mi BKB. Y se termina yendo a su triángulo, que me parece lo mejor, mi hermano. Ya se han medido, se ha sacado una kill. Casi que por ahí le dan una respuesta. Logra sobrevivir al ultimate del Darkseer. Entonces, que termine yéndose a farmear, me parece bueno. Caerá la tier 2, lo más probable. Pero, insisto, me parece buena la decisión de la calma, ¿no? La mesura. Sí, creo que acá debería jugar a llegar a su BKB y tratar de hacer ese Roshan, ¿no? Para Viscos. La PA con este Roshan va a prevenir muchas cosas que te gusten en primer lugar. Y, o sea, le estaba comentando un poco lo del draft de Secret, ¿no? Su draft, por eso había comentado que era mejor. Por más que el store esté contrapiqueado, tienes una aura del Darkseer que te va a bufear. Tienes mana infinito, que el Keeper te da cada rato mana, ¿no? Y tienes un safe, o sea, el Shadow Demon también te salva, ¿no? Imagínate que te cae una arena, simplemente te usa primera y te salva. O sea, eso lo obliga a Darmago a usar ese tipo de arenas un poco más complejas, ¿no? No puedes hacer una arena en el cual solo metes el stun, tienes que usar una arena en el cual dejes afuera al Shadow Demon. Y ese tipo de jugadas es difícil hacerlas cuando están pasando la teamfight, ¿no? Porque a veces te malposicionas y una sola que te salga mal, o sea, van a salvar de tu arena, ¿no?
La iniciación en contra de Secret, suave, lo destrozaron como papelito, mi hermano el bebedino. Cae lamentablemente, Parker tiene que ponerse al resguardo, el campo cinético para molestar. También se adelanta FBC, no pasa mayores. Gareth Strange por parte de Crystalis para llevarse el torturador o Tormentor, también como se le conoce esta estructura de la facción de Radiant. Cae y el Sharcito termina yéndose para el amigo Papi. Son 21 minutos, 8K de valor neto que se va para Secret, 9K ahora con esta tier 1 de la parte de top tomada. Pero independientemente de eso, checa el valor neto. Sigue en primer lugar la Phantom Assassin de Parker. Me agrada muchísimo y me recuerda un tanto a Pacas, porque Pacas también es de ese héroe, ¿no? Que es de ese tipo de jugador que siempre te está topeando en el valor neto a pesar de las circunstancias que se gesten a tu alrededor. Parker vemos que tiene también esta característica y puede ser esa la respuesta al final, mi querido Mr. Jinx, que se termine volteando todo el Dota. Recordemos que cuando EG le gana a Secret en una situación un tanto similar que le estaban ganando, era por ese Monkey King que al final termina farmeando siempre y se voltea toda la partida, ¿no? Pueda gestarse lo mismo en esta situación. Yo creo completamente que sí, teniendo inclusive en cuenta de que la Phantom Assassin está muy fuerte en este parche. Sí, o sea, lo que te había comentado al comienzo era que Secret iba a jugar junto, ¿no? Y lo está haciendo por ahora. Uy, un buen kill en el store. Qué bueno. Tiene BKB ya, quiere tomar la controlaron. Para... Sí, ese tipo de jugadas es más que nada para ir a tomar el área de Roshan, ¿no? No quieres dejar el Roshan para tu enemigo. El Static Stone, cuidado la disrupción que lo termina salvando. Mientras tanto, por el otro lado viene Dark Mago, lo hacen volar a la Nix Assassin. Termina cayendo lamentablemente la BKB por parte de Crystalis. También lo que sería el back y empiezan a molestar a todo el mundo. La arena de sangre, un tanto defensiva. El pulverizar termina clavando de buena manera con lo que sería esta lanza. Sigue pegando Parker con una BKB, pero termina muriendo. Te dije, Te dije, el Shadow Demon simplemente ultea. ¿Viste todo lo que le pegó la PA a Lesben y no le hizo nada? El Shadow Demon simplemente ultea a la PA y le quita todas sus pasivas y la PA no hace nada de daño con su critical. O sea, por eso dije, por más que ahí está marcando Jim Parr, ¿no? Matemos a los sub porque me molesta mucho. O sea, acá tiene que matar sí o sí al Shadow Demon. Si el Shadow Demon no muere, o bien va a salvar, o bien le va a usar este ulti a la PA, el cual la PA no va a botar el critical, ¿no? Y no va a matar a nadie. Entonces, esta PA necesita el cetro, o sea, sí o sí necesita el cetro para pelear. O bien matar al Shadow Demon, o bien el cetro, ¿no? Mala pelea por parte de Viscos, es más que nada también porque estas auras en el Darcy hacen aguantar demasiado. O sea, el equipo de Secret tiene mucho sostén. Este keeper con el ulti está curando constantemente. No van a agarrar a Darmago. Va a usar la BKB, pero igual va a morir. No le da tiempo para tepear, no. Me parece lo mejor, ¿ah? Porque gastar una BKB ahí hubiera sido como que, no lo sé, en el aire. O sea, aparte de que el Shadow Demon cuando ultea le quita la pasiva a la PA, tienes la tercera de Lesben que da armadura, ¿no? O sea, la tercera de Lesben actualmente da 15 de armadura a todos, ¿no? Aparte de ello, puedes comprar el Shard, el cual da 6 de armadura de forma pasiva, ¿no? Ahí tienes más 21 de armadura para todos. Y esta armadura dura 10 segundos. Con que lo usas cuando la PA usa BKB, simplemente te lo guardas para que la PA use BKB y salte, ya todos tienen mucha armadura, ¿no? Y no estás contando que el Keeper está curando a todos con su primer poder y su ulti. Cuentas que el Darcy ya tiene Crimson, va a comprar las grebas, tiene la pipa, es mucho sostén, ¿no? ¿Y por qué desde el comienzo había comentado el draft que Secret iba a jugar juntos? ¿Por qué Secret hace esto desde el comienzo de jugar juntos a cada rato? Es porque el Nyx es un support que al comienzo, como había dicho, te pones un sentry y no te hace nada, ¿no? Al comienzo del draft lo comenté. El Nyx es un héroe, si bien es cierto, es bueno, pero sirve mucho al comienzo para pick off. En teamfight tú pones un sentry y el héroe no hace nada, nunca se va a acercar a pegar, simplemente tiene un stun nada más, ¿no? Simplemente un stun, tienes un héroe que hace un stun nada más, porque su tercera tampoco lo vas a usar, ya que si te acercas te van a matar muy fácil, ¿no? Una jalada del store, un martillo de Lesben y te van a matar. Es por eso que Secret ha sabido aprovechar eso, ¿no? Y ha sacado mucha ventaja de ello. Lo van a regresar en la parte de top al amigo Sumail. Parece que igual va a terminar reclamando la kill. Por el otro lado se acercaba también Darmago para utilizar la arena de sangre, pero al final la BKB de manera completamente defensiva. Uy. En una muy buena situación la escuadra de Secret.
15.000 de valor neto para minuto 25, 26 ya prácticamente. Es una cantidad muy, pero muy considerable. Cae al segundo lugar de la tabla de valor neto lo que sería el amigo Parker. El Sven ya le está avanzando, ya le empieza a sacar un tanto de diferencia. Y todavía tienen el Aegis of the Immortal por poco más de 2 minutos para lo que sería el Storm Spirit. Y en esta primera partida, por lo pronto, se ve que Secret está manejando bien sus cartas, ejecutando bien sus cartas, teniendo un buen planteamiento. Lo van a encontrar lamentablemente a Scofield. Utilizamos el Carapace, pero no sirve de nada, mi hermano, solamente para comprar un par de segundos. Y en la parte de top de buena manera se termina escapando Parker, ¿no? Parker tiene que farmear como un loco. Me parece que la escuadra de Beast Coast podría tirarse para atrás, podría jugar un tanto en su mapa y esperar ahí a que logren chapar algunos ítems y en base a eso ya las posibles futuras peleas, ¿no? Como comentas, ahorita Secret está bufeado, está con todo lo que quiere para poder sacar una posible primera victoria. Sí, ese Sven está súper fuerte. Y mira, encima está sacando cuiras. ¡Hala! Él quiere dar armadura a todo su equipo. Mira, puso la cuiras el Shard, como te había comentado. Quiere dar la armadura a todo su equipo para que la PI no mate a nadie. O sea, mira, voy a contar cuánta armadura va a tener con la cuiras. Con la tercera son 15 de armadura. Con el Shard ya son 21. Y con la cuiras, si no me equivoco, da 5 de armadura a todos sus aliados. Sí, da 5. Sería 26 de armadura que tendrían todos. Wow, es muchísimo. Más el aura del Darcyr, la PA aquí. Aso. No sé cómo van a hacer para matar a los de Secret. Siento que está muy complicado. El pick-off en la línea de medio en contra de Secret, que termina cayendo lamentablemente. Y como bien comentas, mi querido Mr. James, ahora cómo mermamos toda esa armadura que tiene la escuadra de Secret, ¿no? Con otro cuiras de respuesta, pues Cher, ¿no? Que todos se saquen Solar Crest, por ahí Desolators, para poder mermar un tanto. Y encima... Por lo pronto, ya el Roshan puede terminar yéndose, no, el Static Storm la pelea, cuidado, Parker se ve obligado para usar la BKB, lo van a terminar matando, me parece. Logra replegarse a la base, cae Stinger, prácticamente da la vida por su hard carry, y él se logra replegar. Están dibujando todo el mapa, la escuadra de Beast Coast. Que pinean todo porque está que se viene Secret por todo lado. Mira, ya los ves en la parte de top, ya los ves en la línea de medio, también están defendiendo en la línea de bot ahorita mismo. El Keeper of the Light por ahí con el Illuminate molestando a la escuadra de Beast Coast. De buena manera logra repuntar la Phantom Assassin de Parker en este minuto 28 a primer lugar de valor neto. Y cuidado que todavía no busquen. Yo les diría que traten de estar un tanto calmados. Ese vacuum excelente que termina conectando de buena manera la reina de sangre. Es una respuesta por parte de la escuadra de Beast Coast. Dark Vago con la BKB. Van a pelear, van a destrozar. ¡No! Se termina salvando de buena manera. Sumel con la BKB también. Se sumó a las acciones. El amigo Parker, inclusive con su abanico de cuchillas, con su Fan of Knights, que termina conectando gracias al Shard. Pero no sirve de mucho, mi querido Mr. Jinx. Y acá no acaba todas las acciones. Creo que quieren meterse, creo que quieren buscar algo más. Se ponen los Iron Shields. La probabilidad de victoria suma 84%. Entra con todo Crystal Garrett también. Termina cayendo Secret como papelito, mi hermano. No pasa nada contra toda la potencia que termina ejerciendo el Sven ya en este minuto 29 de partida. Van a empezar a castigar la Tier 3 de la parte de medio. Ha caído la Tier 2 de la escuadra de Radiant, de los amigos de Beast Coast. El Illuminate que termina pasando. Por ahí lo tenemos Scofield. La iniciación por parte de Parker. Mira también lo que termina haciendo el amigo Storm Spirit. Tenemos el Static Storm en la puerta de la base de Radiant para tratar de defender al Guito. Cae lamentablemente Mars. Se termina comprando, lo termina clavando. La empalada. Quieren hacer algo en contra de su mail, pero no pueden, mi hermano. No pueden hacer mucho. Terminan cayendo lamentablemente. El tótem de oro foga por parte de Darmago. Está con el Bulwark encima. Quiere venir también a hacer algo Secret. No sé si lo logre mi querido Mr. Jinx. Sigue el empate por parte de la escuadra de Secret. Viene también el amigo Parker para tratar de hacer algo. Se vuelve etéreo. Lamentablemente, papi no puede seguir castigando a Parker. Uy. Dagger nuevamente se termina saltando. ¿A dónde te vas a ir, Chichomero? Le dice. Lo termina matando de buena manera. Mira también lo que hace Parker. Lo van a matar. Lo va a matar. Madre, muere, por favor. Su mail termina salvándose. ¡No! Acaba de morir. Se compra también. Papi quiere venir a las acciones. Pero Visco levantando, remontando esta partida. Mira cómo pisa. ¡Qué rico, Secret! Doble kill para Parker. Doble kill para Secret. ¿Cómo lo termina volteando, mi querido Mr. Jinx? Esto es una locura. 30 minutos. Y Visco dice: no, cheñol. Acá estamos bien parados. Sí,
me he dado cuenta que últimamente Visco hace ese tipo de jugadas del buyback y matar, ¿no? Acá el Mars se termina comprando al igual que el Primer, ¿no? Y sí consiguieron kills. O sea, estos dos buybacks de Viscos han sido muy buenos porque le va a permitir llegar a la Nullifier, a la PA, y la Nullifier ya va a cancelar esa armadura del Lesben, ¿no? O sea, va a cancelar esta tercera del Lesben que es muy molestosa, ¿no? La tercera del Lesben sí es disipable, se puede disipar con un Nullifier. Cuando ya tenga este ítem ya la PA va a dejar de tener este problema de que los seres están muy tanques. Así que muy buena teamfight por parte de Viscos. Ahora todo se resume en el siguiente Roshan nada más, ¿no? Un buen Roshan que Viscos lo tome, que la PA lo agarre con ese Nullifier. Ya lo va a tener. Esa teamfight que acaba de ganar Viscos le da el tiempo para llegar a la Nullifier, ¿no? Acá ya, cuando salga Roshan, un minuto más para Roshan. Ya tiene un Nullifier. Un campo más y ya lo tiene. Con este Nullifier puede matar a quien sea ahora sí. Ahora sí, Parker está en su timing. Necesitaba llegar a este punto de Cetro Nullifier para que el draft de Secret pierda su impacto. Aquí es donde los supers mueren fácil. Aquí ya, yo puedo decir que ya esa partida, por más que tenga 12k de nuevo por parte de Secret, ya está casi en la mano de Visco, solo porque la PI llegó al timing que necesitaba, ¿no? Todo lo que hizo Secret lo fregó en esta agresión de Jairon, en hacer throw, ¿no? En morir de esa manera, en dejar que la PI llegue a ese timing. Ya Parker con estos ítems está imparable, ya va a matar muy fácil. Vamos a ver cómo se la pelea. Sigue, cuidado, el stock de Storm, ahí lo terminan regresando, activa la BKB Stimate, empieza a castigar a todo el mundo, lo que sería la arena de sangre por parte de Armago para tratar de aguantar un poquito más. Parker quiere hacer algo, tiene la BKB, se le acabó el efecto, uy, logra irse de buena manera, solamente ha muerto, lamentablemente, el amigo Scofield, ningún muerto por parte de la escuadra. El Glim de manera defensiva se va a ir, Stinger, uy. Le dijo Lero, Jojolete, se fue de buena manera a su 33 minutitos, 14.000 de valor neto que se va para la escuadra de Secret y tenemos 23.000 de valor neto para Parker. Sigue puntero, sigue en lo que sería el primer lugar del valor neto, independientemente de todas las acciones que estamos viendo hasta este momento, y a pesar de que está duplicando a 28-14 es el score que termina teniendo la escuadra de Secret, superando por el doble en kills a lo que sería la escuadra de Viscos. Sigue punteando el amigo Parker. Segundo Roshan me parece la partida. Sí, termina siendo el segundo Roshan a favor de la escuadra de Secret. Otra herramienta a favor del equipo europeo. Y a ver si la escuadra sudamericana, si el equipo peruano logra voltear esta partida, que parece que sí lo pueden hacer, mi querido Mr. Jinx. Sí, el problema de lo que está sucediendo aquí en Viscos, por qué no gana la teamfight o por qué no ganó la última teamfight, es porque al Parker sacar Nullifier y no tener Basher, no le permite dejar a su enemigo quieto para matarlo. O sea, acá lo que necesita Viscos es usar sus herramientas, es usar al Parmelvis, al Mars, al Nyx, para stunear a alguien, simplemente para stunear y para que la PA haga todo el daño. O sea, tienen que stunear a quien sea y la PA va a saltar y va a matar. Pero si la PA salta así de manera, sin una Basher, tratando de matar un Shadow Demon, el cual está caminando y se está yendo, o sea, no sirve de mucho, ¿no? Acá Visco tiene que jugar un poco más junto y matar. Ya, por solo ese Parker atrevido, ¿ah? Ese Parker. Sí, acá lo que necesita, o sea, ya que Parker no tiene la Basher, necesita que los stuns de Visco sean como una herramienta más para la PA. Necesitas que esos poderes, o sea, con eso puedes habilitar a la PA para que mate. Porque Parker está súper fuerte, o sea, sí tiene daño, pero necesita que los enemigos se queden quietos. Sí los va a matar, estoy casi seguro que los va a matar. ¿Cuánta armadura tiene el Lesben? Tenía más 50, creo. Wow. Me gusta muchísimo lo que hace. O sea, siento que ese tipo de jugadas al final marcan una agresividad que sutil, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, se mete, por ahí quiere sacarse la kill, al final no puede, activa la BKB, te pega a casa delante de 3 jugadores de Secret y como que no pasa nada, ¿no? O sea, como que sí, acá tranquilo, hola, quise matar a tu support, no se pudo, bueno, chao, me voy, nos vemos en un rato, ¿no? Tenemos en nivel 4 a la Phantom Assassin de Parker, que es la que tiene el mayor nivel de todos los héroes ahorita en esta partida. ¿Quién le sigue? En segundo lugar está el Sven con nivel 22.
de cómo saca recursos, ¿no? Cómo logra obtener la experiencia el amigo Parker, la Phantom Assassin, para estar aún vigente en esta partida, en este minuto 36. Ya entrando prácticamente al inicio de este late game, y aquí es cuando las cosas se van a poner mucho más picantes, cuando se van a poner mucho más interesantes. El valor neto que se sigue yendo a favor de la escuadra de Secret, siento que 15k es una cantidad completamente volteable, mi querido Mr. James. Sí, más aún cuando tienes una PA, ¿no? O sea, la PA acá ya no puede sacar Basher porque ya no tiene espacio. Entonces, solo espero que Viscos juegue más juntos, o sea, le dé más... Se mete en la mente de que tenemos que stunear para que la PA mate, nada más. Si hacen eso una vez, yo creo que la teamfight la ganan súper fácil. La arena creo que tiene que ser para los supports. Si en una arena descuentan al Shadow Demon o al Keeper, va a ser súper bueno. ¡Uy! ¡Le stun! La empalada del Static Stone, le fuerzan la beca vía su mail, se logra replegar de buena manera por ahí corriendo lo que sería el amigo Nix Assassin. Mientras tanto, la muerte en la base lamentablemente termina cayendo. Stinger no tiene buyback, ya en la puerta de la base también podría tenerse cayendo. Muere Papi, y no, lamentablemente también muere el Phantom Assassin. Se acaba de pagar de manera inmediata, doble kill para su mail. Tiene que irse por ahí, dar mago, utiliza el tótem de Ogro Foca, la lanza que no termina clavando en contra de nadie. ¡No! Le cancelan lo que sería la canalización del TP a casa, y son 3 bajas en contra de solamente una, prácticamente 4 porque acaba de comprarse Parker también. Y no hay buyback en los otros héroes, entonces ahí de lejitos, nomás cuidado, el vacuum, ya lo vieron, entra con todo su mail, lo van a empezar a castigar lamentablemente, se puede morir Parker, se muere Parker, Sacred también por ahí solito, el onslaught para escapar, el trample también termina yéndose a su propia fuente. Uy, no, yo creo que... Ya, creo que ya tiene desenlace esta historia, mi querido Mr. James. Sí, acá el error de Viscos ha sido de que siempre todas las teamfights te diste cuenta que la PA querían matar a uno y los de el Mars y el Paradise y el Nix estaban matando a otro. O sea, faltaba daño para que ellos maten. Necesitan de la PA. No jugaron juntos. La PA estaba atrás queriendo matar a un Keeper, el cual no lo mató. Cuando fue también el Keeper saltó solo al Shadow Demon y no focusió a los que Viscos estaba habilitando, ¿no? Error de Viscos de jugar separado. O sea, si todo tu daño es la PA, habilita la PA para que mate. Esa PA estaba jugando sola y no es error de él, simplemente quería burstear a alguien y no le dio el daño, ¿no? Porque, o sea, ya están muy fuertes los supports de Viscos, ¿no? Perdón, de Secret, si el juego hubiera ido igual para igual, los supports morían más fácil. Pero, cosas que pasan, espero entre mucho mejor la segunda partida. Desde un comienzo lo había comentado, el draft de Secret está un poco mejor. Pero es mucho. Espero que se puedan levantar para la siguiente partida. De verdad lo espero. Lo importante o la fe de todo esto es que es un BO3, amigos. Así que ahora tendríamos una oportunidad todavía para el equipo de Viscos. Pero bien, con este resultado, con la felicitación, tendremos que decirlo igual para los chicos de Secret que consiguen su punto. Vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la partida antes de irnos a la pausa. Mr. James, un momento importante, un buyback por ahí, ¿no? La resistencia de Secret para obligar que más o menos a Stone Spirit se le agoten los recursos. Pero pues las cosas no terminan funcionando. La pregunta importante aquí viene a ser, lo estabas explicando un poquito en la parte final, ¿no? ¿Qué tendría que haber hecho mejor Secret para poder, Viscos, para poder conseguir esta victoria? Aparte pues de pelear en separado, como venías diciendo, uno pegaba a un lado, el otro pegaba al otro lado. Cuéntanos un poco. Sí, o sea, es que lo que pasa que acá era como que, si te diste cuenta en todas las peleas, y nos ponemos a recordar las peleas, siempre estaba el equipo de Viscos estaba, el equipo de Parker, Viscos estaba con Darmago, el Paradise y el Nix en un lado, y Parker siempre quería saltar atrás para volarse a uno, pero nunca le salió. Si lo hubiera salido, hubiera sido quizás diferente. Solo que yo creo que no le salió porque los supports de Team Secret, por haber ganado tantas teamfights al comienzo, estaban fuertes y aguantaban. Lo que necesitaba Viscos era que o bien metías la arena a un support y los volabas, o bien metías un core pero tenías que la PA pegar al que Viscos se stuneaba.
Porque si la PA pega a alguien que no está stuneado, que está caminando, obviamente no lo va a matar, porque a menos que tenga muchísimo daño, a menos que tenga Divine, ¿no? Pero, o sea, pero no jugaron tan juntos esta partida. No fueron como un bloque junto. No es como que stuneo y tú haces daño, ¿no? Simplemente fue un Viscos tratando de matar a alguien que no podían y Parker atrás queriendo matar a unos, queriendo hacer una play solo. Simplemente debieron jugar más juntos. Simplemente debieron stunear y que la PI mate al que stuneaban. Que lo dejen quieto y la PI hacía todo el daño. Pero bueno, esperemos que para la siguiente partida puedan hacerlo mucho mejor. Creo que ahí he visto que ha flojeado un poco Viscos en el tema de teamplay, porque han perdido casi todas las teamplays. Pero a veces los nervios pueden quizás influir, la presión. El draft también, como había comentado, estaba un poco más a favor de Team Secret. Y yo quisiera que baneen el store, por favor. Definitivamente tiene que ser baneado sí o sí, lo hablábamos al inicio incluso de la transmisión. Ozymandias, un poquito aquí, venimos de la pausa, pero brevemente. Esta situación de poder, de Secret, ¿no? La forma de juego, la estrategia de separar a la PEA. Creo que han entendido perfectamente cómo es que juega el equipo de Viscos y sacar a la PEA de pelea para poder conseguir esas victorias han sido claves. Completamente, y se da lo que el tema del control por parte del Shadow Demon, ¿no? O sea, entraba, se metía al medio del corazón de la pelea Parker, pero era como que chévere, ¿no? Chido, ¿no? Era como, mira, está metiendo al medio de la pelea, bacán, mano, ¿no? O sea, no se sacaba kills, no terminaba teniendo el impacto que querían, ¿no? Y si a esto le sumamos también la armadura, los bufeos por parte del Darkseer a minutos tempranos, entonces no les termina resultando. Y era curioso, lo estábamos comentando inclusive en el draft, o sea, cerrar con una Phantom Assassin, ¿no? Teniendo en cuenta ya el aspect por parte de Secret, que era el Shadow Demon, insistir un tanto quizás por una Phantom que sí está fuerte en el meta, pero te la controlan, ¿no? Entonces... O sea, sí, haciendo eco también de lo que decía Mr. Jinx, ya desde el draft estaban un poquito con el pie adelante, ¿no? Y en la ejecución lamentablemente no le termina funcionando bien a la escuadra de Beast Coast. Y no, pero nada, ya terminó esa partida. Todavía la historia no se termina, falta mucho por escribir, así que esta segunda partida se viene el comeback, Nela. Así es, con la fe entonces nos vamos a la ligera pausa, regresamos con ustedes en pocos minutos para conocer el desenlace. Ya volvemos.
¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos una vez más. Continuamos con el desarrollo de BetBoom Dacha en este momento, esperando el siguiente enfrentamiento de Viscos versus Secret, con la previa victoria del equipo Secret. Pero esto es un BO3, amigos, así que falta todavía por mirar. Ya sé que estamos tristes, pero todavía no perdamos la esperanza. Soy Nela para ustedes y continúo, por supuesto, con las voces de Mr. Jeans y Díaz. Chicos, una vez más, buen día y bienvenidos para todos, para ustedes dos y para toda la gente que se conecta. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de lo que tendríamos que hacer en esta nueva partida, en este nuevo juego, para buscar ese empate, Mr. Jeans. ¿Cómo tendría que empezar el equipo de Viscos? Pues simplemente no dejar store. Creo que no pueden dejarles store a su mail. Ya hemos visto que por más que le hayan sacado 4 o 3 counterpicks, igual ese tipo es muy dios, ¿no? O lo otro puede ser dejar el store, pero no dejar también el keeper, ¿no? Ya hemos visto que este combo es muy bien usado por Team Secret, ¿no? Aparte que esta teamfight que ofrece el keeper con la cura cada rato, quizás por ahí con las forces, es muy molestoso. Puede ir por sacar Vessel también. Entonces creo que por ahí o bien dejas el store pasar, pero no lo dejas con el keeper, o bien mejor te ahorras problemas si quitas el store, ¿no? Lo malo es que Viscos prepara una estrategia en el cual ya planea todos sus bans. Entonces al quitar el store ya te reemplazas otro ban que habías quitado, ¿no? Así que por ahí tienes que pensar bien contra qué quisieras jugar, ¿no? O si bien quieres jugar contra el store, o bien quieres jugar contra otro héroe que puedes controlarlo, ¿no? Pero yo creo que el store para otra oportunidad será, pero esta oportunidad no puedes controlar a su amulito. Quizás para el otro torneo practicas en cómo controlar a su mail, pero ahora está muy difícil porque este tipo está muy roto con este héroe, ¿no? Hace demasiado. Por algo es uno de los mejores, o uno de los mejores store del mundo o el mejor. También creo que quizás el hecho de aferrarse mucho a este Mars está siendo un problema. Me agrada que Secret lo haya quitado, que haya quitado el Mars. Creo que no ha estado siendo muy productivo en Viscos jugar con este Mars. Por más que haya ganado había ganado 2 de 2 partidas, pero creo que el Mars no había tenido tanto impacto en estas partidas, ¿no? Por parte de Viscos, quitar ese Primal Beast, ese Brewmaster. Ya hemos visto que este héroe es muy meta, ¿no? No quieres jugar contra este héroe por la Vessel, por el ulti, está muy bien piqueado, o sea, está muy fuerte. Secret quitando héroes de confort de... Más que nada, acá Secret o sea, quita un héroe que es meta, que es el Downbreaker, pero quita confort de Viscos, ¿no? Les quiere quitar el Mars, parece que les ha ocasionado problemas. Les quiere quitar el Tiny, el Gyro. El Gyro más que nada meta, Downbreaker meta. Lo demás confort, que no quieres que jugar contra eso. Invoker, ya sabemos que Viscos no quiere jugar contra Invoker, contra el Brewmaster, y por favor quita el store aquí. Por favor, quita el store, no dejes pasar el store. Por más que tengas first pick, no creo que quieras tú first pickear el store contra su mail, ya que su mail juega Puck, puedes jugarte el Ember. O sea, una forma también de contrarrestar ese tipo de héroes es robarlo, ¿no? Doom. Bueno, dejas el store nuevamente. Interesante. Yo creo que acá Secret lo va a volver a piquear de nuevo. No creo que por más que tengas Doom, ya viste que el anterior lo contrapiquearon bastante, igual tuvo mucho impacto, ¿no? O sea, el Doom sí es bueno contra el Store porque obviamente lo cancela totalmente, ¿no? Pero no lo sé, es el Store de su mail. Es uno de los fuertes, es el King, ok, pero ahí está, ¿no? La posibilidad de controlar. Es que entiendo que el equipo de Viscos ha podido estudiar a Sensor Spirit e intenta aplicar su estrategia para controlar, pero se torna difícil, ya lo vimos. Díaz, conversábamos antes de la pausa en no caer en el juego de Secret, en no caer en la trampa. Vamos a ver cómo esta vez termina por desenvolverse la partida y mira, ahí está la primera selección, Ozzy. Termina siendo Keeper of the Light, ¿no? Yo también pensaba en el draft anterior justo este tema, ¿no? Tantas ideas que se nos ocurren que las podemos comentar, algunas que simplemente las olvidamos o que no las decimos, ¿no? O sea, van a piquear Storm, pero banearles el Keeper, ¿no? Banearles el Cotton, ¿no? O el Pugna, que es otro que también le da mucho sustain, ¿no? Con el tema del Ultimate al Storm Spirit. Entonces vemos que ya suave, ¿no? Piquean. Ahí está, lo bañaron al Storm. Es que bueno,
has piqueado Keeper of the Light, entonces es como, no sé, ¿no? La película de terror, ¿no? Ya lo ves afilando el cuchillo, ¿no? Ahí... Entonces, no, por favor, deténlo, la masacre que te puede hacer, ¿no? Entonces, me parece buenísimo el pan del Storm Spirit, también del Pango, que trabaja bien también el tema Pango Keeper. Y pick, opinión personal, curioso el del Doom. Ok, abrimos un Doom que puede ir... He visto que lo han jugado de 4, ¿qué equipo? Creo que sí en esta BetBoom Dacha, no recuerdo ahorita muy bien cuál. Pero sí he visto un Doom 4, entonces por ahí un posible flex, ¿no? Que puede ser 4, puede ir también en la línea de off. Ahora, ¿con qué puede mandarse la escuadra de Beast Coast ahora? Estaría bueno, me parece el pick de un pack. Lo siento buenísimo, lo siento potente para aperturar ahí un tanto de agresividad. El pack se me viene a la cabeza y ya en base a eso ver también la respuesta de Secret y también lo que podrían sacar, ¿no? Van de Grimstroke, ok, sí. Un tanto en respuesta al tema del Doom, ¿no? Una posible duplicación del Doom por el tema del Soulbind, del Ultimate del Grimstroke. No lo veo malo, o sea, está bueno. Por ahí más o menos lo que tenemos hasta ahora, Nelita. Sí, ahora que mencionas Doom, por ejemplo, lo vimos el primer día en las manos de Secret, precisamente, ¿no? En el debut. Ahora, la selección es de USB, rapidísimo, en primer momento, antes de que se lo quiten o se lo banean, Secret tiene un poco entendido lo que quiere hacer Mr. Jeans. Sí, uy. De nuevo, el Essen, ¿no? Ese Essen ha ocasionado muchos problemas para Viscos. Yo creo que acá deberían contrarrestarlo. Es que lo que pasa es que, mira, en la anterior línea fue Keeper Esben. ¿Por qué? Es que acá no tiene miedo contra qué va a ir el Esben. Es más que nada porque el Keeper siempre está pushando la wave, ¿no? Pushear la wave, entonces el hecho de pushar la wave te permite a ti pulear y arreglarte de cierta forma la línea. O sea, me refiero a que esta dual de Esben y Keeper no es que ganen, simplemente aguantan y juegan a pushar la wave. A que el Esben farmee lo posible o todo lo que pueda después de irse jungla, ¿no? Ese siempre se va a jungla. Ok, Bane por parte de Viscos. Es primera vez que le veo el Bane. En este torneo no lo han picado. Ajá, creo que es el primero. Un poco extraño, pero... Sí, no me parece mal, o sea, creo que es una buena herramienta para controlar también al Esben, ¿no? Si se para mal, simplemente lo volteas desde atrás y necesita hacer que cancelen a este Bane, si no, pues el Esben no va a tener mucho impacto. Este no es un Ere que saca Link. Ahora, a ver, seguro traen algo en mente, así que vamos a mirar con qué lo complementan en los siguientes picks para saber más o menos la idea más concreta del equipo Viscos. Keeper ha sido seleccionado en sus 3 juegos de Secret. En las 3 series, en los 3 enfrentamientos de la fase anterior, o sea, los 3 días anteriores. Así que, o sea, ya lo viste. Creo que debería ser baneado en primer momento, pero lo están dejando pasar todavía. Ozymandias, tenemos ahí la selección de Viscos. Está que tengo acá un remolino de emociones, ¿no? Timber, ¿no? Está sorprendiendo Viscos, la verdad, con el tema del Bane Elemental, pick de Atropos, ok, a mí también me sorprende. Bueno, con el Ultimate podemos detener al Sven desde una distancia un tanto buena, vamos a decirlo así, y Bad Rider por parte de Secret. Creo que Bad Rider es un pick. No recuerdo haberlo visto hasta ahorita en la BetBoom Dacha, creo que sí, creo que no. Otro pick también un tanto inusual, ¿no? Por parte de Secret. Tenemos también lo que sería el Timber. Timber creo completamente medio. Me parece que Timber va a ir para dar mago en la línea de medio. Que estaría bueno, estaría buenísimo el tema del Timber So. Ahora, hay algunos que están comentando que el Doom puede ir posición 5, ¿sí? No, la verdad que lo veo imposible. Ya tenemos al Bane Elemental, Doom va a ir de 4 o de 3. El Timber me parece es posición 2, ¿ah? Pick de Earthshaker para la escuadra de Secret. Shaker que está fuerte, ¿ah? Lo hemos visto muy fuerte. Lo hemos visto en la línea de medio, lo hemos visto en la línea de off. Puede jugarte, me parece, hasta ahora en cualquier línea, la verdad. 4 también lo hemos visto, entonces...
por ahí algo con lo que nos está sorprendiendo Secret. ¿O será Batrider medio? ¿Offlaner también quizás? ¡Wow! Su Faceless Void. Mira. El carry, Mr. Jinx. Sí, o sea, o sea, ese Timber yo creo que es más que nada respuesta al Lesben. O sea, el Timber en Secret lo hemos visto que es uno de sus mejores héroes, pero lo único malo es que, o sea, la última vez sí jugaron Doom 5 en realidad, los de Viscos contra Night Pandas, incluso terminan volteando la partida. Era troll de Parker contra una Naga Siren, si no me equivoco, pero, o sea, yo creo que este pick del Bat, si bien contrea al Timber, también es un pick que le robas a Viscos, ¿no? Porque Darmao juega muy bien el Bat. Pero el hecho también de piquear el Shaker y el Bat es como que también es mucho flex, ¿no? No muestras nada y aún Secret tiene el last pick. O sea, digo, acá yo creo que el Bat se va a quedar medio, sí o sí. Porque ya baneaste Quop, simplemente tendrías que banear otro héroe bueno contra el Bat, que podría ser por ahí el Ember, que es decente, entre el pool de héroe de Darmao, porque el Lesh no me parece bueno. El Mars ya está baneado. Por ahí, viendo el pool de... El Pango ya no está tampoco. Wow, ¿qué podría jugar Darmao acá contra el Bat? Ya que, o sea, él debería conocer el héroe contra... O sea, es que, ¿saben qué? Lo malo es que a veces cuando tú juegas muy bien un héroe y quieres controlarlo, y como tú lo juegas también dices, pero no hay counterpicks, porque yo lo juego muy bien, entonces te metes a la cabeza eso de, pero para mí no me contra nada, entonces no sabes con qué contrarlo, ¿no? Dentro del pool de héroes que podría jugar contra el Bat es la Quop y el Lesh. Ya, esto pinta cantadísimo que es Bat medio, que me parece decente. Acá simplemente Secret, como que Visco está cayendo en el bait, ¿no? Acá querías piquear un Void para controlar al Bat, pero lo mandas al Bat medio y tienes que banear offs, ¿no? Tienes que cubrir este Void. Me va gustando. Ahorita sí me gusta un poco más el draft de Viscos. Creo que este Bane sí para muy bien al Bat, ya que el Bat siempre se mete de cara. El Bane es un héroe que sí puede detener al Bat, ¿no? Acá de last pick yo creo que va a ser el Ember. El Ember va a ser el last pick. Y cuando saque Ember van a mandar al Shaker medio. Está... Ese Pape cuando draftea es demasiado bueno, ¿no? Porque no veo otro mejor pick para Viscos. O sea, podría ser el Ember. Otro héroe nuevo. Es que ya banearon el Pango, ya banearon el Mars. No hay Store, no hay Coop. Además, tampoco es que Darmago juegue mucho Coop, ¿ya? Otro héroe que Darmago podría jugar, el Tuskar. No, el Tuskar tampoco entra bien acá. No sé, Ember nada más le queda a Darmago. Estoy casi seguro que va a jugar. A menos que quieras mandar Timber medio. Pero si mandas Timber medio ya el Bat te va a destrozar, ¿no? Creo que lo mejor sería Ember, pero está como que, bueno, van a mandar al Shaker medio, no importa. Ok, Dark Willow, ¿qué es esto? Ah, van a dejar el Timber medio. Ok, sí, con el Doom. Es que no querías jugar Ember porque te van a mandar al Shaker medio. Pero ahora al jugar Timber medio te mandan al Bat medio y estás contrado también. Ok, no me agrada mucho esto de Viscos. Creo que de nuevo están con la soga en el cuello en el draft. Están con desventaja de draft. Secret, creo que este Sven está causando algunos problemas porque te fuerza a jugar héroes diferentes. Acá necesitas un last pick que sí o sí le gane al Void. Uno de ellos podría ser el Venomancer, que la verdad que es decente contra el Void. Pero tiene que ser un pick así cochinito contra el Void, que no le deje tener buena línea. Y esto Secret lo sabe, ¿no? Eso es, un poco volando la cabeza, ¿no? Secret y compañía, Pupe y compañía para presionar a los chicos de Viscos. Ahora, nos vamos con la última selección, Ozymandias. ¿Qué le viene para el equipo de Secret? ¿Qué cosa puede ser ese héroe seleccionado para completar el quinteto? Como bien comenta Mr. Jinx, guarda, ¿qué? Un uy. pico chino, bueno... Me esperaba un Bristol, pero termina siendo un Lycan para la escuadra de Secret. Un draft muy inusual por parte de la escuadra de Beast Coast, pero un tanto también por ahí curioso, vamos a decir, por parte de la escuadra de Secret, ¿no? Un Lycan, a ver qué es lo que se termina gestando. Me parece que lo hemos visto pocas veces aquí en la BetBoom Dacha. Y lo que puede hacer Crystalis
con la mordidita del Lycan, al igual que su mail, que vayan a la línea de medio con Shaker, guarda. Shaker. Hay mucha acción la que vamos a ver, ¿ah? Hay mucha acciones. Estoy medio. Ahí... Ah. Ok. ¿Lo han visto? ¿Han visto a Darmago? No, nunca. Voy a meter mi casa a Secret. Dios. No hemos visto nunca a Darmago de Doom y esto ha sido forzado, ¿no? Aparte estás yendo contra un Shaker que te va a denegar todos los creeps. ¡Hala, qué doloroso! Mis mejores deseos para Viscos. Los apoyo muchísimo, pero el draft de Secret está igual que el anterior está mucho mejor para Secret, el draft. Wow, ahora tu predicción, Ozzy. Predicción, o más que predicción, creo que voy a dar bendición. Ahí tan que me dicen, Padre Ozzy, por favor, la bendición, tan que me dicen. Vamos a darle su bendición a Viscos para que pueda ganar esta partida y con agua bendita vamos a agarrar ahí la sala para Secret para que pierda. Me parece muy bueno el draft por parte de ambos equipos. Nuestro querido Mr. Jinx apuesta la casa por Secret. Ya yo me voy a ir también con la casona por mi parte para la escuadra de Viscos. A ver quién gana, Mr. Jinx. ¿Quién se queda a dormir hoy día en la calle? Ok, ¿quién duerme bajo el puente? No sabes pues es lo para vamos a... salarlos. Allá, la vieja confiable. La antifija. Ok, la antifija. Gente, ¿ustedes qué dicen? Ahí los vamos a leer en los comentarios. ¿A quién le ponen? ¿A quién le ponen la fe? Es un Viscos que necesita el empate de todas maneras. Esta es la única oportunidad que tienen. O de repente pues nos vemos con la respuesta de un Secret 2-0. ¿Qué cosa va a pasar en esta partida? Vamos a descubrirlo en breve. Pero ya saben ustedes que por supuesto el viaje no será posible si no tenemos aquí las voces de Ozymandias y Mr. Jinx, quienes les estarán acompañando alrededor de esta partida. Team Secret versus Viscos entonces, y ustedes chicos tienen el control. Adelante. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí acompañándonos. Muchísimas, pero muchísimas, los agradecimientos son enormes con cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta mañanita, 9:30 de la mañana del día de hoy. A ver qué es lo que se termina gestando, cuál va a ser la historia, el desenlace de esta segunda partida entre las escuadras de Team Secret contra el equipo de Beast Coast. Una pequeña pausita en esta oportunidad la escuadra de Secret en la facción de Radiant, mientras tanto los amigos de Beast Coast en la facción de Dyer. Acompañándome en los análisis, el gran Mr. Jinx. Te cuento, mi hermano, que si es que en el caso de que te quedes sin casa, no te preocupes, mi hermano, puedes venir conmigo, acá hay espacio para todos. ¡Ja! ¿Cómo ves esta partida, mi querido Mr. Jinx? Me agrada mucho lo que ha hecho Secret. Yo apoyo totalmente a Viscos, pero el draft que acaba de hacer Secret, el cual fuerzas a ir un Doom medio, porque esto ha sido totalmente forzado, porque no había un Ere bueno para jugar con este medio, ¿no? O sea, con Darmago no, porque estaban casi todos baneados. Estaba el Timber baneado, perdón, el Tini baneado, estaba el Bat. No, el Bat ya lo habían piqueado, el Shaker lo habían piqueado, estaba baneado también el Mars, estaba baneado el Tiny, ya lo dije, estaba baneado también, el mismo Viscos baneó Pango que Darmago está jugando y también banearon Store que Darmago juega. O sea, ellos también se quitaron Eres de medio, ¿no? Y no había casi nada para jugar. Había Ember, pero tenías miedo que te mande el Shaker medio. Si mandabas al Timber medio, el Bat iba a ir medio, pero dejas a un Doom medio que nunca lo hemos visto. Y aparte el Doom medio, no, como Ere por naturaleza no es un buen medio porque no, o sea, vas a depender de solo un ulti en el cual estás como que exactamente el ulti del Doom es cada 140 segundos. O sea, es cada un poco más de 2 minutos tienes un ulti y tu único potencial de kill es el ulti, ¿no? Entonces vas a tener un medio que solo va a farmear. Y es un Shaker que va a estar rotando y va a generar presión en el mapa, ¿no? Es por eso que digo que el Doom no me agrada para nada en este juego. En la línea de top tenemos ahí las agresiones por parte de Scofield que terminan pasando a mayores, ¿no? Manda por ahí las zarzas, Crystalis de buena manera esquiva lo que serían estos crecimientos, al final lo termina conectando. Nos vamos a la línea de medio donde tenemos a Sumail, mi hermano, castigando ya en nivel 2, le obliga a Darmago a comerse su propio tronquito, tiene 5 las hiteos, Darmago solamente 3 por ahora y mira cómo lo acecha, ¿ah? Cómo lo acecha, sabe que el Enchant Totem es una habilidad que le va a
generar bastante castigo al Doom de Darmago en primeros niveles, ¿no? Y no lo deja ni siquiera acercarse a la wave de creeps. Mientras tanto, tenemos una desconexión por parte del Timber y una pausita. ¿Qué pasará? Hace días ya tenían problemas también, ¿no? ¿Te acuerdas del acta que se quejaban? Sí, deben haber unos problemas de organización, siempre hay en este tipo de torneos, porque ese torneo creo que es nuevo de BetBoom, si no me equivoco. Entonces a veces cuando, pues, siempre hay problemas, no se puede evitar ese tipo de cosas, lo importante es tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Uy, lo que me sorprende es que ha cambiado de línea. O sea, quería mandar al Timber contra Lycan y el Boy contra Leslie. ¿Qué? ¿Por qué Shaker está arriba? Bueno, en fin. Espero que esto les beneficie, pero ya vemos que el Shaker le está sacando ventaja de media al Doom, ¿no? El Doom apenas tiene 3 creeps y el Shaker tiene 7 con 4, ¿no? Wow. El tema del Enchant Totem le está castigando muchísimo a Darmago en la parte de top. Cuidado, castigo por ahí, iniciación. Queremos castigar a Yamik. Yamik que tiene que irse para la parte de atrás. Stormhammer por parte de Crystalis también para controlar al amigo Sacred, al Timber de Sacred. Nos sorprendió a todos este pick de medio para Darmago de Doom, ¿no? Lo vemos castigado por ahí yéndose a su propia jungla. Se come al final un creepcito para tener, me parece, esta ralentización, ¿no? Creo que era Asu, se me fue el nombre de este creep. Qué mamana y en mientras realidad, tanto, es purga su main... también. Exacto, la purga, pero el nombre del creep no me acuerdo cómo se llamaba. ¡Hala! No, Se me tampoco fue, es se me sátiro. fue de la cabeza. sátiro? El sátiro, gracias. Sí. Me acuerdo por Dota 1. Se lo termina comiendo, como bien te Aquellos comentaba, ¿no? tiempos. Para ir para cerrar la idea. Pero Sumail está teniendo una línea muchísimo mejor, mi hermano. Mira, 14-9, 7 denies. Creo que vamos a necesitar unas rotaciones tempranas por parte de los supports, si es que no es de los dos, para poder destrozar a Sumail. Mira cómo lo tiene Darmago. Cuidado. Se repliega Darmago muy castigado. Sumail haciendo lo que quiere en la línea de medio, Mr. Jinx. Sí, este juego lo veo muy difícil, ¿no? Y ya vemos que el Boy se está quedando un poco en creeps. Y al igual que el Doom, ¿no? El Doom le están negando demasiados creeps. Uy, casi lo mata. Y aún le falta mucho para la botella a Sumail. Lo va a matar con la bombita. No me la conté, no. First Blood, Bueno, ya era de se veía esperarse, venir ya en la parte de es- abajo. Sí. El descuento. Menos mal, Papi que termina cayendo, pero no, independientemente de la kill en contra de Papi, lo que gesta Sumail en la línea de medio me parece que es superior, Mr. Jinx. Sí, está muy difícil para Darmago lanear en este matchup. Es un Shaker que abusa a todos los melees, te niega los creeps, te hace demasiado daño. No, Secret. Ala. Cayó también, controladísimo, bastantes cargas del Sticky Napalm y al final el Firefly que lo termina castigando. Nivel 5 Sumail, cuidado, el Illuminate, el Chakra Magic. Por ahí intentamos purgarlo, no termina sirviendo de mucho. Las zarzas que no conectan, la rotación un tanto en el aire por parte de Scofield en la línea de medio. 4 minutos ya, querido público. Un saludo a cada uno de ustedes, gracias por estar aquí. Y en una situación mejor de escuadra de Secret, ¿no? Un ligero acá por ahí que se va para Yatsubia 2. Para la escuadra de Secret, para 4 minutos, para los 4 primeros minutos. Es una cantidad considerable, diría, inclusive en el tema de los lagiteos, está dominado por todos los cores principales de la escuadra de Secret. Entonces, por aquí vemos que la situación está mejor para el equipo europeo. Sí, lo que acaba de hacer el Secret con el draft es algo de respetarse, ¿no? Por algo ese jugador, Pupei, había ido casi a todos los TIs, ¿no? Es un drafter, o sea, es de los mejores drafters del mundo y lo acaba de demostrar, ¿no? Poniendo en aprietos a jugar este tipo de Eres, a forzar que jueguen otro tipo de Eres. Eso es lo que tenía miedo, que arme así, lo que había comentado, que arme un draft así medio cochino y de ello saquen una partida, hasta 2 partidas, ¿no? Porque lo acaba de hacer, o sea, armado un buen draft para poder ganarle a Visco, forzando a un Doom medio, o sea, ¿cuándo hemos visto un Doom medio armado? Uy. Por ahí que se tiene que replegar. Parker con lo que sería el Void.
spam dilation para molestar un poquito, también se termina regresando, ¿no? Se saca el descuento Scofield por ahí más o menos, pero me parece que no termina siendo suficiente. Regresamos a la línea de medio, vemos que está bajando el amigo Scofield para tratar de ayudar a Darmago, ya lo vemos, a Yamil, cuidado con las zarzas, el Farfly también, el Flamebreaker para molestar, tiene que replegarse de buena manera, por ahí el Equislam que termina agarrando independientemente de que haya utilizado, ¿no? El Shadow Realm, al final lo termina conectando, termina cayendo lamentablemente el amigo Scofield en el fuego de lo que sería el Bat Rider, pero llega Stinger también para sumarse a las agresiones y saca el descuento en contra del Bat Rider. 4-3 el marcador, 6 minutos y te pega la línea de medio la Dark Willow para ayudar, y mientras tanto en la parte de top, Crystalis castigando a Parker, mira cómo lo castiga, cómo lo busca, cómo lo jarrasea. Time Walk para rescatar, para poder salir de esa agresividad, y está llegando a la línea de top Stinger para ayudar a su compañero. Está a nivel 3, lo puede molestar, tiene el Nightmare, tiene también la chupada de cerebro, el Brain Leash, pero nada más, mi queridísimo Mr. Jinx. 6 minutos y por lo pronto se ve que la partida se va a favor un tanto de la escuadra de Secret, y más que nada por la línea de medio. Sí, lo que pues tiene que hacer Viscos acá para ganar esta partida. Está difícil. Lo mejor que pueden hacer es jugar con el Timber y hacer como que el Timber fuera el medio. Con el Timber puedes hacer jugadas porque necesitas sí o sí hacer jugadas. Si es que no haces nada y te quedas solo farmeando, te van a destrozar. Necesitas que el Timber juegue como medio, que haga el daño, que el Timber no está teniendo un mal comienzo, es lo bueno. Jugar con el Bane y el Dark Willow y comenzar a buscar kills, ¿no? Con este Timber. Es un Shaker, es un Lycan, es un Esben. El Timber acá es un muy buen pick también, porque con su primera le hace demasiado daño, ¿no? Le quita mucha vida. Así que sería lo mejor dejar a Darmago que se recupere y que farmee un poco. Darmago level 5 apenas, wow. Me duele ver esto, me duele mucho ver esto. Solo espero que se puedan recuperar de esto, porque está haciendo un muy mal comienzo para el Darmago, más que nada, ¿no? El Timber tiene que acá, como dije, jugar como el core principal, hacer espacio para que el Void se arme, y Darmago tiene que tratar de farmear y recuperar su juego, nada más, ¿no? Llegar a una daga, una BKB y jugar como si fuera el off, un poco más AFK. Lo van a matar a Sacred en la parte de bot. Llegó su mail y la diferencia abismal, ¿no? Acaba de llegar a nivel 8 su mail, mientras tanto que Darmago está a nivel 5. No llega todavía a su nivel 6. Recién ahora me parece que va a llegar, necesita un crisito más, pero la diferencia es realmente muy fuerte, mi querido Mr. Jinx. Nivel 8 para su mail, recién acaba de llegar a nivel 6 Darmago, y con este Doom a ver si es que se puede gestar alguna agresividad, algún pick-off interesante que pueda darse, tanto sea en contra del Shaker o también en contra de lo que sería el Sven. Shaker, a partir de minuto 20 de repente para adelante, con un Doom que lo pueda controlar con, valga la redundancia, la misma habilidad del Doom con su ultimate, creo que podría ser un tanto positivo, ¿no? Porque lo sellas prácticamente, no le permites escapar, ya sea con su Enchant Totem, con un posible cetro. Entonces, no habría respuestas. Por ahí también veo algunas luces. Y si a esto sumamos el Nightmare del Bane Elemental en contra del Sven, pero tiene muchas criaturas, ¿no? Por parte del Lycan. Entonces, por más que utilices el Nightmare, utilizo una de mis criaturas para que reviente, para que se jale el Nightmare a él. Entonces ya le quitas eso, ¿no? 9 minutos, mi querido Mr. Jinx. Y 3K de valor neto que se va para Secret, ¿verdad? Sí, ese kill en el Timber también lo atrasa un poco. No quieres que el Timber también se haga de control, porque el Timber acá sí, si se arma, sí la puede carrear, ¿eh? Porque hay 3 seres de fuerza y hay un Keeper que es muy telita, ¿no? Solo espero que esa Vessel no llegue tan rápido. No sé quién está sacando Vessel, e incluso creo que ni siquiera van a sacar Vessel. El Keeper no va a sacar Vessel. O sea, hay un Doom, hay un Timber y no van a sacar Vessel. Parece que Secret no le gusta jugar. O sea, parece que como que tienen. No, creo que ya su mail tiene Blink y probablemente sea un Smoke o bien hacia el Doom para matarlo, o bien hacia el Void. Ya tiene Blink, sí. Probablemente veamos un posible Smoke hacia top más que nada, ¿no? ¿Por qué hacia top?
Lo que pasa es que quieres botar al Void de la línea porque el Void al comienzo no farmea tan rápido de la jungla, ¿no? Entonces, si lo fuerzas ahí de jungla va a farmear muy lento. Entonces lo que no quieres es que farmee en la línea, ¿no? Bueno, deciden presionar medio. Arriba mataron al Ben. No. No hay cúpula, ojo. Ya utilizó el Time Walk. Parker en peligro. FBC mordiéndole los talones a Stormhammer. Bien. Uy, menos mal. El Time Walk para lograr escapar, pero lo quieren seguir buscando de buena manera. No lo encuentran. Parker se pone a salvo, a resguardo, y mientras tanto en la línea de medio vemos el castigo en contra de lo que sería Scoffy, las zarzas que logran conectar, la corona también que le compra un poquito más de tiempo. Se va a poder ir, se va a poder ir. Uy, 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 el Tumbler estoy bien jugado, bien colocado, pero no. Yamich, que estaba cerca, logra detectar a Scofield y lo terminan matando. Buena, siempre Scofield, ¿no? Con esas jugaditas que por ahí uno inesperadas. Tumbler estoy que casi le permite el escape, pero al final lamentablemente el Bat Rider estaba cerca y Yamich se saca la kill. 8-3, mi querido Mr. Jinx, en una situación mucho mejor la escuadra de Secret. Yo también, no creas, sigo tratando de cuajar bien el posible drafteo por parte de la escuadra de Beast Coast. Tenemos cores milis por parte de la escuadra de Secret y no sé si es que por ahí alguna cúpula termine sirviendo de algo. Cuidado a las criaturas, las invocaciones también por parte del lobo en la línea de medio que se hacen sentir. Miren Secret con el Whirl, con el Chakram también, con el Timber Chain para la parte de atrás, molestando un poquito. Uy, una Arcane Rune, obviamente para su mail, suave. Sí, al menos el Void y el... Al menos el Void y el Timber no están teniendo súper mal juego. El único es el Doom nada más. Pero el Doom igual se puede recuperar, ¿no? Con ese primer poder. Simplemente tiene que apuntar al late. Y el Timber tiene que jugar un poco más activo. Espero que ya, me refiero más activo, jugar más en la parte del medio. Para responder ese tipo de jugadas que están haciendo. Porque sí pueden responder, sí pueden defenderse. O sea, tienen los poderes para hacerlo, ¿no? Tienen la Chrono, tienen un ulti del Bane para... No, va a morir de armado. No lo creo. Te pega. Si te pega se iba, creo. La pelea, Darmago está en peligro, cuidado. No puede hacer mucho, está con todas las criaturas encima, termina cayendo lamentablemente Sacred por ahí que se quiere sumar a la pelea. El Chakram que le pueda servir de algo, el Flaming Lazo para controlarlo, no puede hacer mucho, va a terminar muriendo me parece. Chicheñol, atropellado, Papi termina reclamando la kill con ese Illuminate que termina destrozando a lo que sería Sacred. Very Strange por parte de Crystalis y empezamos a destrozar la tier 1 de la línea de medio. La situación completamente a favor de la escuadra de Secret, inclusive tenemos a FBC robándose los recursos en el triángulo de Dyer. 77% de probabilidad de victoria para el equipo europeo, que en el caso de ganar se llevaría lamentablemente el 2-0 en contra del equipo peruano de Beast Coast. 7K de valor neto para minuto 13 es una cantidad muy considerable que demuestra que está dándonos claramente las señales de que Secret está en una mejor situación. Parker en la partida anterior estaba en primer lugar de valor neto, aún así teniendo una situación difícil, pero en esta partida no termina siendo así, mi querido Mr. Jinx, y tenemos en los dos primeros niveles del valor neto tanto al Sven como al Earth Shaker de Sumail, que lo hemos visto desde primeros minutos controlar muchísimo a Darmago. Sí, y Darmago está sacando Maidas, ¿no? Eso significa que se va a quedar muy AFK. Esto es lo que tiene que pasar, mover al Timber para matar. Usar esos poderes, tratar de conseguir kills también, abrir un poco el mapa, y lo están haciendo. Está súper bien hacer pick-off en el Lycan. Por más que el Lycan no sea top network, pero necesitas atrasarlos también, ¿no? No dejar que ellos jueguen free, o sea, forzar a que también respondan a tus jugadas. Una kill importante para la escuadra de Secret. Cae lamentablemente Parker. Tiene buyback en la parte de abajo. Cuidado, puede terminar reventando Stinger. Cae lamentablemente entre el fuego de lo que sería el amigo Bat Rider. Ahora el Enchant Totem encima de Sacred, del Chakram para molestar las zarzas que no sirven de mucho. Cae lamentablemente el offlaner de la escuadra de Beast Coast. Sumail con una mega kill. 8K que se va a su no. Ya empieza a perder forma la propuesta de la escuadra de Beast Coast y a tomar cada vez también más forma, ¿no? Lo que propone la escuadra
de Team Secret. Ya no hay la tier 1 de la parte de top, ya no hay tampoco la tier 1 de la línea de medio de la facción de Dyer, en este caso el equipo de Beast Coast, y tenemos una pequeña pausita. Go, dice Jim Park, sorry, dice go, no pasa nada, Chicho, le dicen. Sigamos con la pelea. Cuidado con el Nightmare encima de FBC, tenemos sus criaturas, como bien te comentaba, ¿no? Es una de sus invocaciones la que al final le termina quitando el Nightmare de encima. Y es que era lo obvio, ¿no? Un tanto lo obvio que iba a ser el amigo lobo con sus criaturas. Por ahí que se cruzaba con Parker, se miraron las caras nada más, lero, jojolete, por ahí se saludan. Y el valor neto que sigue creciendo para la escuadra de Secret. Ya lo tenemos súper puntero al Sven, 10.000 de valor neto para minuto 15. Prácticamente todo el valor neto a favor de la escuadra de Secret es solamente el Sven de Crystal. Sí. Está saliéndose de control, el Shaker también, o sea, el Shaker va a tener probablemente un cetro muy rápido, una beca muy rápida. El Timber no tiene, o sea, solo tiene una calla, ¿no? El Shaker es muy fácil, el Timber es muy fácil de morir. Y al menos de buena manera el pick-off, la respuesta por parte de Shaker, que se lleva a Yamish, pero Sumet también haciendo las suyas contra Scofield. Y cuidado, otra vez Sol Doom. Shaker, y es una doble kill para Sumail. No pudo hacer mucho el offlaner de la escuadra de Beast Coast ante el embate. Está con el Doom encima el Shaker, pero igual no pasa nada, sigue castigando. Cuidado con Darmago, el Stormhammer, que no logra conectar en él, solamente en los creeps. Por ahí un centaurito que terminaba asomándose, dando la carita por ahí para de repente con un pisotón generar descontrol. 11.000, mira cómo está creciendo de manera rápida el valor neto a favor de la escuadra de Secret. Tiene Dominator 2, eso significa automáticamente Roshan, ¿no? El Roshan te va a permitir vivir de una posible crono o una posible Doom, ¿no? Lo que... es que ya tiene cetro el Shaker. Nada, este juego lo tiene que llevar al late. Visco lo único que puede hacer es alargar lo máximo posible y que el Void llegue a sus timings. Una vez que el Void tenga ítems para matar al Shaker o quizás a los supports, va a ser muy bueno porque con la crono te vas a descontar a uno, con el Doom puedes bajarte a otro y así, ¿no? Pero por ahora el juego está muy difícil. Tienen que aguantar nada más, defenderse en Jairo. Y ese es el problema, ¿no? Que el Lycan y el Esmen te van a pushar muy rápido, ¿no? El Shaker ya tiene cetro. No sé. Está bien complicado. Está muy complicado. Se pone la situación color de hormiga para los amigos de Beast Coast. Ya con un Roshan encima de Sumail, la escuadra de Secret debería de entrar en una mejor situación. Cuidado, se ve la cara con Stinger. El Warcry termina saltando para el otro lado. Ahora van a terminar matando. Lo soplaron a Stinger. No pudo hacer mucho con el Atropos. Al final se tuvo que ir para atrás. El Spock también de manera inmediata por parte de la escuadra de Secret. Saben que es una buena situación para poder encontrar al parado y termina haciendo Parker. Lo van a matar al Tito. ¡No! ¡Uy! Logra saltar de buena manera, pero tiene poca vida. Mientras tanto, Scofield es el que podría terminar cayendo. Te pega de manera inmediata a casa. Lo logra gracias al Shadow Realm. No estaba por ahí cerca el Earthshaker para impedir esa canalización de TP, ¿no? Con un Enchant Totem, una fisura, el mismo Eco Slam de repente. Por lo tanto, se salva por ahí un poquito. Sudan la gota fría, mi hermano en la frente. Límpiate el sudor, no pasa nada, Chicho, hay que seguir peleando, ¿no? 18 minutos, 19 prácticamente de partida. Y en un timing completamente buenísimo, la escuadra de Secret en la parte de abajo de Armago se empieza a comer la agresión de todas las invocaciones de Lobo. Grita por ahí también el amigo Lobo. FBC se suma, Crystalis también viene a la pelea. De buena manera utilizamos... Bien, se viene la buena. Limpiarlo, que sería esta es la buena. Este Thorhammer, pero al final lo doble crono, esta es la buena, esta es la buena. ¡Ey, qué rico! Con el Chakran también empiezan a hacer bastante daño. Cae lamentablemente a Darmago. Pega nomás Cholito. Excelente, termina cayendo Yamik. Y ahora tiene que salirse por ahí. Su mail le van a poner la granada de sangre. Cuidado con la fisura de la corona. Esto debería de controlarlo muchísimo. El Timber Chain termina conectado. El Chakran también. La Voltis y ría, mi hermano. Y se sacan prácticamente 3 kills. Buena pelea, buena crono. Tenía que forzar esta jugada, ¿no? Fue error ahí de Crystalis meterse tanto, comerse ese Doom, la doble crono. O sea, lo mejor que puede hacer Visco es así, jugar muy defensivo, que el enemigo comete el error y defenderte de esa manera, ¿no? Ahora simplemente tienes que replegarte y esperar los cooldowns, ¿no? Esperar el crono, esperar el Doom y
no sé qué tan bueno fue dejarle ese a Aegis al Shaker. Creo que hubiera sido mejor al Esben para que él lleve las torres. Pero esta recuperación en Parker ya lo pone casi top network, ¿no? E igual al Timber. Este play fue demasiado buena, fue muy buena. Le dio esperanza, ¿no? Acá Cristales se sobreextiende y le cae el Doom. Después el Shaker se adelanta y también le cae doble crono, ¿no? Súper buena por parte de Viscos, jugando muy defensivos. Así es lo que tienen que hacer. Una teamfight más así, o hasta incluso dos, y voltean el juego. Simplemente ahora es esperar y no caer en el juego del Secret, porque acá Secret va a querer salir con todo. Simplemente tienes que abrirte y simplemente esperar los cooldowns, nada más, y buscar una nueva teamfight. Porque acá en este tipo de áreas como Shaker, como Esben, si le cae un Doom, sí sufren bastante. Pero estuvo también buena, ¿no? La jugada por parte de Darmago, que tenía de buena manera esa runa de invisibilidad, que logra dodgear, ¿no? Logra evadir lo que sería el Stormhammer. A ver, en la parte de top, era por ahí Scofield con lo que sería, ¿no? El ultimate para tratar de evadir. Mientras tanto, Darmago tiene que correr. Me parece que el Illuminate lo va a terminar matando. Y es así, mi hermano. Shadowrun para tratar de molestar un poquito las zarzas que terminan atrapando. Muere Secret, creo. La fisura en contra de Scofield. Ay. Sí. Acá sí creas eso porque no hay cooldowns, más que nada, ¿no? Digo, acá sí creas eso porque no hay cooldowns, entonces si los quiere aplastar, una vez que salga el Doom ya van a tener los cooldowns y van a poder defenderse. Y espero que vuelvan a tomar una buena teamfight como la anterior. Chakram por parte de Seiker, el Timber Chain que no le sale. Pero de buena manera, con el fuego logra limpiar esa web de creeps que había, ¿no? Limpia entonces las agresiones a su tier 3 en la línea de medio. Y como bien comentabas, aprovechan que ya no hay ultimates. Y eso es otro factor también que puede jugarle en contra de la escuadra de Viscos, ¿no? Estar esperando el timing de los ultimates. Esperar el timing de la crono, que no es un cooldown bajo, ¿no? Es alto. Tan igual el de la Doomeada, ¿no? De la maldición del Doom. Pero con lo que acabamos de ver, creo que está claro que Viscos, independientemente de la situación en la que están, tienen todavía toda la capacidad para poder dar buenas peleas en el caso logren conseguir alguna buena cúpula, ¿no? Esa cúpula de 3, inclusive agarrando adentro al Doom, termina siendo superior, ¿no? Sacred de buena manera también con el Chakram presto ahí para empezar a hacer ese daño progresivo con su ultimate que sirve. Ahora, después de estas peleitas que hemos visto hace unos minutitos, vemos también un tanto de calma por parte de la escuadra de Secret. El valor neto cae a favor de Viscos. Me refiero en el hecho de que se reduce, ¿no? Estaba en 11K, ahora lo tenemos en 8K. Por ahí más o menos que termina yéndose, como digo, un poquito por ahí a favor de la escuadra de Viscos. En la parte de top, las agresiones lo van a terminar matando. Lo están agarrando, como dicen, de pepito, ¿no? De camotito a Darmago. Sí, es que eso es lo malo de Viscos, ¿no? Es que tienes que mostrar eres en las líneas, porque si no te muestras, el Void no va a poder jugar tranquilo. Al menos esta muerte compra un poco de espacio al Void, ¿no? Porque sabes que no lo está matando él, simplemente está matándote. A un medio que igual Darmago no está teniendo mucho impacto en este juego por el mismo aire que tiene, ¿no? Simplemente así él tenga un ítem con tal que meta un buen Doom, hace su chamba. Su chamba es solo meter el Doom o bien al Shaker o bien al Esben. Mientras haga eso, todo está bien, ¿no? El juego, si pasa eso, el juego se va a alargar un poco más y mientras se larga el Doom igual va a tener impacto más adelante, ¿no? El Doom es un game muy molestoso mientras más avance el juego, al igual que el Void, ¿no? El Void también va a llegar a un punto, el Void tiene que llegar a ese punto en el que con una crono se vuele a uno, o bien al Esben o bien al Shaker. Si llega a ese punto, el juego se pone mucho a favor de Viscos, pero hasta que el Void no llegue aún a sus ítems, quizás por ahí minuto 30, aún Secret tiene las de ganar, ¿no? Espero que el Roshan se alargue un poco más. Falta 1 minuto y 15 segundos para que salga el Roshan, o para que, si es que sale ahí, sería mala suerte para Viscos, ¿no? Si le da 2 minutos o 1 minuto más, sería bueno para que el Void llegue más a sus times. Dar más tiempo al Void es lo mejor aquí para Viscos. Solo espero que ese Roshan se tarde para que el Void pueda llegar ahí. Hablando del Void, justo ahorita que lo mencionas, quería decir que el Void acaba de escalar a primer lugar del valor neto. Parker, otra vez, independientemente de las circunstancias, sabiendo encontrar recursos, sabiendo encontrar espacios,
y acaba de meterse en el primer lugar. Bueno, le acaba de ganar ahorita el Sven, pero esto dice mucho, ¿no? Del hard carry de la escuadra de Beast Coast, que por ahí no bajan, no bajan los ánimos, no dan el brazo a torcer, quieren todavía proponer, tienen ganas de pelear ambas escuadras. Tenemos un smoke de 3 por parte de Secret y un smoke de 5. Mira la cúpula bien conectada en contra del lobo. FBC tiene que caer el chakram, tenemos que controlarlo, tiene que morir. Buena manera. Secret se suma por ahí también en el embate, pero no, la respuesta por parte de lo que sería el amigo Sumail con el slam, que no termina sirviendo de mucho, le pone la dumeada. Está dumeado, puede ser algo Parker, tiene la BKB encima. Secret tiene que replegarse por parte de Crystalis. La pelea, el castigo en contra de lo que sería el amigo Stinger, termina quedando lamentablemente. Cuidado, tiene que replegarse Scofield, se le termina repitiendo lo que sería esta corona que revienta. Tiene el Shadow Realm encima, viene también Sume por el otro lado con este enchantotem, lo termina matando lamentablemente Scofield. Tiene que replegarse la escuadra de Beast Code, lo van a agarrar a Secret, no mi hermano. Flaming Lazo termina muriendo lamentablemente. 27-9, son 4 bajas. Es que sin cúpula, mi hermano, bien difícil, ¿no? Y con un Doom que también ha sido castigado, la diferencia ya se nota. La tier 3 de medio que cae, y ahora parece que también el C de Raxes. Sí, en la anterior partida creo que Viscos cometió este error, ¿no? Y creo que es un defecto de Viscos, el cual matan a uno y creen que ya ganaron la teamfight, ¿no? Pero acá de nuevo, usaron la crono, usaron el ulti del Vayne para matar al Lycan. Simplemente repriégate, o sea, los equipos hacen eso. Si ya no hay cooldowns para poder seguir peleando, te repliegas hasta que vuelvan a descargar tus poderes o hasta que el enemigo cometa un error y se sobreextienda, ¿no? Ahí es donde metes buenos poderes. Pero si ya no tienes la crono, no tienes el ulti, y ellos son muy tanques, no los puedes matar. Es por eso que Viscos termina teniendo la pelea, ¿no? Porque ya no tienen poderes para poder seguir peleando y aún así se quedaron, ¿no? Creo que la crono es el poder más fuerte aquí. Lo bueno es que Parker ya está llegando a su level 20, el cual el talento de la velocidad de ataque es demasiado fuerte en este Void, ¿no? Si no me equivoco, le da exactamente 95, casi 100 de ataque de velocidad cuando usa la crono. Eso sí le va a permitir a él que pueda burstear o al Shaker o incluso hasta el Lesben. Porque el Lesben no tiene ningún ítem de armadura. O sea, el Lesben tiene una Dedar, ¿no? Y una Madness. O sea, no tiene una Cuiras, no tiene una Satani que lo hace aguantar más. O sea, el Void sí puede matar al Lesben. Así que por ahora, mientras va llegando más a su timings, el Void es mucho mejor para Viscos, pero igual el juego está muy difícil, ¿no? Porque solo está el Void armado nada más, ¿no? Entonces, ahora con este Roshan se pone picante. Es que no hay crono para defender esto. No puede, simplemente no puede. No hay crono, no hay Doom. Te toca pedir el Roshan y esperar simplemente Hyron, ¿no? Y a ver qué sale, ¿no? En esta defensa de Hyron. Tu defensa de Hyron de Viscos más o menos no es de la mejor. Con el Timber por ahí, con el Chakra pueden defender, pero solo te queda seguir comprando más tiempo. Un poco más de tiempo y ya el juego está más saturado. No, un pick-off de armado. Lo encontraron mal parado a Darmago, lo mataron lamentablemente. A pesar de haber usado la BKB que la tenía, el Flaming Lazo igual iba a entrar, ¿no? Un pick-off bueno, yo diría. Hace Roshan, te comes el Roshan y de ahí chapas un pick-off en contra del mid laner que ya lo tenemos de por sí castigado. Entonces se le pone la situación súper complicada a la escuadra de Beast Coast, aunque no va a demorar en renacer. Cuidado la Loto para Crystalis, que está castigando a la tier 3. Se entra con todo. Secret quiere hacer algo. Está aguantando de buena manera con ese escudo. Mira el Timber Chain cómo lo termina castigando. La corona encima de lo que sería Crystalis. Tiene que replegarse. Y a mí también en el otro lado. ¿Qué hace solito Scofield en la parte delantera? Aquí, Dios mío, ¿qué es este caso? ¿Qué hizo por ahí Scofield? Jalando la marca, me parece, ¿no? Tratando de comprar un poquito más de tiempo. Solito se metió en la parte delantera. Lamentablemente no. Lo matan, lo pulverizan, termina cayendo. Tiene buyback, ojo, que podrían obligarle. Pero mira, esa jugada de Scofield compra tiempo. Y ahora el Flaming Lazo en contra de Parker. Parker que empieza a castigar a Crystalis. No es necesaria la cúpula. Ahora sí termina usándolo en contra de uno. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo deja el Doom? Bueno, es por el AG Something Mortal. Y ahora el Doom de Armago está servidito, me parece. La BKB de manera defensiva tiene que correr. Lo va a lograr. Logra escaparse. Y en el otro lado, lamentablemente, termina cayendo Stinger. Stinger que no pudo hacer mucho. El Dark Strange por parte de lo que sería Crystalis. Y con esa mordidita de lobo. Logra sacarse, mi hermano. Una muy buena kill en contra de Darmago y ahora también van a llevarse el C de Raxel, me parece, de la parte de abajo.
El castigo en contra de Scoffy, le pone la corona, que se le termina repitiendo, el Stormhammer encima, el Illuminate, que lo termina atropellando. Se saca una Killing Spree, y ahora, a ver, cuidado la respuesta. Sacred quizás haga algo, se suma también a la pelea Parker. La fisura que termina conectando, quieren hacer algo los amigos de Beastcoast, a ver si logran detener, si logran defender su base. Por ahí el ultimate por parte de lo que sería Scofield, no le termina servindo de mucho, le ponen en la granada de sangre, termina cayendo lamentablemente Parker, que se tiene que ir para el otro lado. Tiebreaker en contra de lo que sería Sumail, y el arpón, mi hermano, también el Neco está para asegurar la kill en contra del hardcore de la escuadra de Beastcoast, y el GG Wellplay en 30 minutos cosecha el 2-0 de escuadra de Team Secret. Y una casa para Mr. G. Victoria del equipo Team Secret, por supuesto, y ahora con 2 casas a manos de Mr. Jeans, lo acabas de decir muy bien. Amigos, es una pena para el equipo de Viscos, pero la historia no ha terminado. Viscos todavía tiene la oportunidad de luchar desde la senda inferior de las Lower Bracket. Sería para mañana ese enfrentamiento, así que deben hoy revisar esos errores, deben hoy revisar todas esas cosas que no se han hecho para pues conseguir una oportunidad y continuar en carrera. Pueden ver ahí el saludo en sus pantallas, el respeto por supuesto a los jugadores, que de todas maneras, aunque traen una derrota encima, tienen que sonreír y ser amables con el contrincante que ha podido superarlos en esta ocasión. Pero así son las cosas. Desde el draft hasta el último enfrentamiento hubo decisiones cruciales, queridos amigos, desde el equipo Secret para cerrar su contundente 2-0. Así que analicemos un poco esos movimientos que se han dado, pero antes creo que allí si van a ejecutar una entrevista los vamos a estar mirando un poquito. Pero mientras, Mr. James, veíamos desde el primer momento un control del equipo Secret desde el minuto 17 que sacan. Es el Roshan más temprano que hemos visto nosotros en el horario de la madrugada y es el icon, ¿no? Qué poder, qué presión, Mr. James. Solo puedo ver aquí que Stinger está sao, le he dicho. Te dije que no era de un medio. Pues nada, o sea, en la primera partida yo había comentado que el draft estaba a favor en realidad de Team Secret, sí. y le había metido la fe a Visco por el hecho de que pues pensé que podía mejor jugar mejor el team play, ¿no? Jugar mejor en general el juego, ¿no? Quizás con un poco de desventaja en el draft, pero tratar de pelear mejor. Pero Secret estuvo jugando demasiado bien, jugaron demasiado juntos, presionaron bastante, no dejaron así como que lleguen a sus timings y que farmen tranquilos, y terminan ganando la primera serie, ¿no? Quizás la pudo voltear por ahí Viscos, pero Secret termina cerrándolo de manera sólida. Y la segunda también, ¿no? Quizás por ahí cometieron un throw, pero después cuando ya Viscos no tuvo nada de cooldowns o habían usado la corona del Doom, Secret comenzó a cerrarlos nuevamente, ¿no? Entonces, el segundo draft también fue muy, muy, muy malo. O sea, el hecho de tener un Doom medio, Ere por naturaleza no es medio, o sea, Ere solo farmea. Aparte de que ni siquiera gana medio, no sé. O sea, quizás te lo atraco contra un Ember, quizás podría ser, ¿no? Que sí la aguanta muy bien, pero contra Shaker y un Doom medio, como he dicho, ¿no? Es muy AFK el Ere, o sea, es como que tienes un Doom cada 140 segundos. Es muy lento para jugar el Dota, ¿no? O sea, necesitas de medio un Ere que juegue más rápido, que pueda agredir mucho más o que pueda defenderse, ¿no? De mejor manera. El Doom no proporciona eso. Por eso es que pensé que el draft de Secret estaba mucho más a favor. También por el hecho de que el Lycan también había sido un muy buen pick, ¿no? Contra Vayne, contra Dark Willow. Los mata muy fácil. Mala suerte para Sudamérica el día de hoy. Espero... Creo que ahora hay clásico, si no me equivoco. Sí, a las 4 de la mañana. Picante. Espero no me toque narrar esa partida. Quisiera verlo en mi casita con canchita, sí. Y te cuento que es a las 4 de la mañana y por lo tanto sí nos toca disfrutar del clásico, pero un disfrute doloroso, amigos, ¿ah? Cambio, por favor. Por ahí. Sí. Vistos versus Evil Genesis, uno de los dos será eliminado desde la senda inferior y eso descubriremos el día de mañana, mientras que Secret, lo pueden ver ustedes, ya está en la semifinal esperando o un Gaming Gladiators, que podría ser la más probable, o quizá, ¿no? Sorprende Team solo Mid.
ahí vamos a ver eso a continuación, que ya están muy cerca de iniciar esa partida. Pero, Díaz, que terminando y cerrando el análisis de la partida anterior, hubo una ligera esperanza, una luz ahí en la profundidad, en donde pues una cronos buena, ¿no? Que esperemos eso se pueda pulir para mañana, Díaz. Y la verdad, sí, tienen que pulir muchas cosas. Al igual que Mr. Jeans, no soy claramente un analista del nivel de Mr. Jeans, la verdad, pero sí, ¿no? También, la verdad, no me convencía. Decía, pero ¿por qué irte por estos picks, no? O sea, no irte un tanto por lo tradicional, quizás, ¿no? Por lo que ya sabes, por tu confort, que es lo que al final te va a permitir hasta inclusive alargar las partidas y en el late game, como son tu confort, de empeño y por lo tanto sacarte alguna posible victoria, ¿no? Tu medio, ya lo vimos inclusive al final, cómo los chicos con sus gestos, caras, dicen mucho, ¿no? Inclusive Parker me parece que no quería ni siquiera ya despedirse, ¿no? De lo ofuscado que prácticamente estaba, ¿no? Pero Stinger le dijo, no, saluda, le dicen saluda, ¿no? Entonces ahí es cuando Parker tiene que forzarse a dar la sonrisa, la buena cara que bien comentabas, Nelita, ¿no? Entonces, volviendo a esto con el tema del draft, ¿no? Claramente no han estado cómodos los chicos. O sea, como te digo, independientemente de la derrota, sus rostros al final lo dijeron todo, ¿no? O sea, Parker no logra, independientemente de todo, logra escalar a primer lugar del valor neto con su Faithless Void. Logra también colocar una cúpula que por ahí nos daba alguna posible esperanza, como tú bien lo decías, una lucecita al final, ¿no? Ahí en la oscuridad, al menos, una luz que por ahí de repente iban a sacarse en la oscuridad, mi hermano, ajá, ahí en las tinieblas, en la penumbra, ¿no? De todo lo que estaba haciendo el Shaker, ¿no? O sea, tenías ahí un Shaker enorme, ¿no? Y por ahí algunas luces, ¿no? De posiblemente dar el comeback, pero es secret, ¿no? Es secret y da mucha luz, dice Mr. G. No, está completando el outfit, el cosplay de su apodo. Mr. Jeans, o sea, juega muy bien en torno a los cooldowns altos, ¿no? Que tenía la escuadra de Beast Coast. No, los ha cacheteado. Sí, definitivamente. Bueno, amigos, pero eso no es todo, ¿eh? Se vienen más, ya lo venía diciendo, pero antes nuestra participación ha llegado hasta este punto. Vamos a dejarlos con nuestros compañeros. Nos vamos a despedir brevemente. Mr. Jeans, tus palabras para despedirnos. Pues gracias a la gente que ha madrugado para ver esta partida. Bueno, ni tan madrugado, porque esta partida comenzó 7:30. Igual se considera temprano. Para la gente que juega Dota, creo que esas amanecidas a veces cambia el horario, ¿no? Siempre nos levantamos a las 10, 11. Para la gente que sí juega Dota seguido, o sea, bastante, ¿no? Si la gente solo ve, pues sí, se levanta temprano, está súper bien. Pues agradecer nuevamente a la producción de SB, está haciendo un muy buen trabajo en ese torneo. Agradecer a ustedes por compartir esta partida. Lo he disfrutado bastante, ver esta partida también. Me deja un mal sabor, ¿no? Pensé que iba a ser un 2-0 de Viscos, pero sí que igual está dando la sorpresa, ¿no? Samuelito ha venido y le ha dado un cambio radical a este equipo, ¿no? Como un jugador puede hacer tanto caos, ¿no? Está como que destrozando su línea, está haciendo mucha diferencia. Así que por ahí puede ser la sorpresa Team Secret, quizás en la final un Team Secret contra un Gaming Gladiators, podría ser, ya lo veremos. Y pues nada, eso, solo agradecer a la gente que nos ve. Esto es un trabajo que se organiza, ¿no? Y siempre apoyar a las productoras que lo hacen, que no quiero decir los nombres, pero ya lo saben. Y nada más, solo eso. Y si quieren seguir mi página, ya sé ya que la gente va a poner en el chat, no gracias, no quiero, no deseo. Pero la gente que quizás ha disfrutado lo que he dicho, que quizás han sido algunos pocos, pueden seguirme en mi página de Facebook, ¿no? Como Mr. Yin, y también pronto voy a estar streameando en Twitch. Y pues nada, los bendigo en sus rankeds. Buenas, que ganen todos sus dotas. Díaz, tus palabras. No, igual, gracias a cada uno de ustedes, la verdad, siempre leerlos, tenerlos aquí con nosotros, es buenísimo, reconforta muchísimo tenerlos aquí. Lamentablemente el día de hoy no se ha dado una victoria peruana, a su F en el chat. Bueno,
ya pues no, son cosas que pasan, hay que seguir y eso en general. Muchas gracias a todos y también obviamente a ti, mi querido Mr. Jinx, qué bonito estar compartiendo contigo, todavía falta de esta BetBoom Dacha y también un agradecimiento a ti, Nelita Linda, siempre. Muchas gracias a todos. Muy bien, Ozymandias, muchísimas gracias. Les cuento que a continuación viene Azetot, Noise y Chilling, punto para Chilling, para que puedan traerles a ustedes la narración. Les cuento ahí, es Team Solomid versus Gaming Gladiators, no se lo pierdan. Y bueno, de mi parte también, muchísimas gracias a producción, muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí en cada momento, en cada partida. Gracias por vernos, reaccionarnos, comentarnos, siempre los leemos y eso es todo. Termino con la frase de su fiel servidora, tú serás mi vidas y nos vemos mañana. Chau, chau. Chao.
Do you have a coin? Rock, paper, scissors? Rock, go paper, scissors. Rock, paper, Okay. scissors. That's good at improvising. Rock, paper, scissors. On shoot. We'll go on shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Okay, yeah. You ready? Rock, paper, scissors, shoot. On shoot, on shoot. On shoot. Okay, on shoot. Okay. Rock, paper, scissors, shoot. Brow wins. Okay, so flip over whichever hero you want to ban out. Oh, yeah. For the people. Oh. He did it for the fans, ladies and gentlemen. All right, GPK, make your choice. If the to camera ban, could please show the cards, thank you. Yeah, show what got banned. That was, just to show you there, that was Rubik that got banned. He took that one out, flipped that the other way. All right, Bryle, you're up. What's your next ban? Please show it to the camera. Go ahead and show that to the camera there, Bryle. Bad following instructions. There we go. Death Prophet. All right, GPK, you're up. What's your ban? Why'd you take that one out? I don't like WoP. You don't like it? Yeah. Okay, that's fair. That's fair. Bryle? Invoker. Why'd you ban it? It's banned every game. That makes sense. So not much experience playing against it. All right, what's the next ban here, GPK?
do you want to take out? You got 5 choices. Tough choice. You're gonna ban the Marana. Okay. Take out the Marana. 4 choices left, ladies and gentlemen. These are all pretty interesting, I would say. I think I can guess Bryle's next ban. Yep. That is kind of what we expected. That'll be the Pangolier banned out. Tired of playing so we've got Panga. Pudge, Wind Ranger, and Puck left. So take your choice. First game? To ban. We play only one game? 1 game, best of 1. Ah. So you keep banning until 1 is left. Until you get to the Okay, ban this semifinals, one. if you do, then that's Okay, possible. all right, Ooh. all right. Bryle, you can make it happen. Buck. Go Pudge. Buck. Okay. All right, we love to see the good Okay, sportsmanship all right, that's come fair, out that's here. fair. Ladies and gentlemen, we have a 1v1 mid, Bryle versus GPK, Puck versus Puck. You guys may shake hands if you would so please. Gentlemen, may take your seats, and we will engage in this battle of the great minds of mid lane in Dota 2. 1v1 Puck versus Puck. Right now, let's see what the panel has to think about this. Right now.
Mira, estaban muteados, todavía no me escuchan. Estamos, Estábamos dando la presentación ahí, hablando estamos un poquito. esperando. Muchas gracias, estábamos saludando a todos. No me estaban escuchando, van a disculpar, por favor, ahí Bien, las bien. palmas. Estábamos hablando, dando la antesala de lo que va a ser este matchup, esta serie por parte del equipo de Gaming Gladiators, que termina siendo de lo mejorcito que tenemos ahorita en Europa. El viejo continente llega con Gaming Gladiators, que es nuestro tricampeón, y a ver si es que en esta BetBoom Dacha termina teniendo también un positivo desenlace. Llega como primero de su grupo. Ahora, ¿contra quién se va a enfrentar? Contra lo mejorcito también de la región de Norteamérica, prácticamente la punta de la lanza. Y en esta mañana estoy pero muy bien acompañado por el grandísimo Chilling y por el grandísimo Noise, de los cuales me dedico completamente sus fans. Muy buenos días, queridísimo Chilling, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Osi. Gracias por la introducción. ¿Cómo estamos todos aquí? Un placer de nuevo estar aquí con el Dr. Noise y contigo, Ozymandias. Un gusto acá para presentar esta partida, también otro choque de regiones en lo que viene haciendo esta previa al International también. Rápidamente, Noise, ¿tú cómo estás y cuál es tu predicción así rápido pre-draft? ¿Qué tal? Bueno, primero buenos días a todos, a la gente también en la transmisión. Saludos también Chilling, saludos Ozymandias. Qué gusto volver a verlos. Pues creo que Gaming Gladiators viene en un nivel muy fuerte, ¿no? TSM ha ido construyendo partidas bastante sólidas, me parece, al menos en el early mid game. Creo que han corregido mucho los errores que tenían en torneos previos, pero creo que Gaming Gladiators ha vuelto, ¿no? Es como que ha vuelto el rey después de la caída previa en Riyadh Masters. Creo que sigue súper fuerte y apunta a ser a un favorito incluso para este torneo. Efectivamente, yo creo Muchas gracias ahí con que... los comentarios. Entonces, como bien lo dices, mi querido Noise, por ahí un tanto en la caída de la Riyadh, ¿no? A ver si es que en esa oportunidad termina campeonando la escuadra de Gaming Gladiators. Producción, ¿me comenta por favor si ya tenemos el draft para pasar al draft? Creo que todavía no lo tenemos. Mi queridísimo Chilling, ¿tú más o menos cómo ves, cómo crees que se perfile Gaming Gladiators en estos playoffs? Antes, tengamos en cuenta que el que pase, el ganador de esta serie, se mete a top 3, asegurando $25,000. ¿Cuál crees que sea el perfil de Gaming Gladiators en esta oportunidad? Mira, yo creo que pre-draft, así nomás, es un 2-0 para Gladiators. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, creo que estadística ahorita, donde Gladiators está acabando las partidas en 30 minutos, cuando el promedio de duración de partidas del torneo ahorita es de 41. O sea, realmente está rompiendo récord en realmente turbiar a todos los equipos. Otro punto es el número de kills promedio de los dos equipos que se van a enfrentar. Gladiators está promediando, está top en la tabla de kills junto con Nine Pandas, con un promedio de 29 kills por juego. Y TSM está prácticamente último. Está con 19 kills, ¿no? Sin contar antes los... En realidad sí, está prácticamente último. Está con bajos kills en relación a lo que viene siendo el torneo. Así que esas dos stats para mí tienen quizás bastante peso, ¿no? Porque es oro por minuto, experiencia por minuto y también la cantidad de stacks que hace Gladiators para hacer farmear a sus cores es superior. Así que a pesar de que TSM viene jugando muy bien, también como hemos dicho, cualquier cosa puede pasar y podría sorprender TSM. O sea, no, tú sabes, ¿no? O sea, sí puede tener un buen juego y a Gladiator se le ocurre piquear sniper de nuevo, TSM puede robar una partida. Sí, es cierto, creo Gracias, que Chilling. las Dale, partidas de Noise, dale, TSM dale, en Bruno. realidad han sido bastante estables, al menos contra Sudamérica, ¿no? Es como que contra Evil Geniuses le fue súper bien, en ambas ocasiones, no tanto en la fase de grupos como en los Tiebreakers. Y creo que ha sido, digamos, la mejor performance, ¿no? Pero cuando se han enfrentado, por ejemplo, a Secret, la sufrieron un montón. Creo que fue la peor performance que vimos de TSM, al menos contra Secret. Donde al final parece ser que el mismo cierre en cuanto a la partida sí les cuesta un montón, ¿no? Es como que siempre están teniendo casi el mismo déficit de cerrar las partidas a su favor.
A diferencia de Gladiators, por ejemplo, que cuando se enfrentó a Beast Coast, literalmente ganó por 2 comebacks. O sea, Gladiators supo cómo cerrar el enfrentamiento, supo cómo darle vuelta al asunto. Y creo que es más que todo el tema de la experiencia y el peso que llevan juntos, ¿no? Llevan un montón de tiempo los chicos de Gladiators, especialmente 4 de ellos. Queen fue, digamos, el reemplazo de Boom, pero se acopló de maravilla. En cambio, TSN es una recomposición completa durante todo este año, pero aún no siento que hayan cuajado del todo. A pesar que Kazan incluso brilla en ciertas ocasiones, creo que sigue habiendo este lag, ¿no? Esta ausencia de compenetrarse entre los tres y ir con la misma idea de juego en algunas ocasiones. Pero igual todo puede pasar, ¿no? Este es Dota y siempre hay una oportunidad para estas escuadras. Sí, yo creo que pueden ganar un poquito. Independientemente, quizás disculpa dejando que te los interrumpa, números de lado. Ozzy. No te preocupes. Antes que me olvide, ¿verdad? Hace tiempo que no casteamos remoto también y ya nos estamos comenzando a pisar también. Tuve la chance de analizar un par de partidas de la Riyadh en llamada con el ex coach de Gladiators, que es Immortal Fate, ¿no? Que es bastante reservado. Entonces, dentro de las cosas que compartió un poco de lo que hablamos es realmente que Gladiators es un equipo que juega al hipermeta, digamos de esa forma, ¿no? No draftean de forma sencilla, van a buscar los héroes más rotos cuando tengan que jugar y ganar la serie seriamente, pero aparte de eso creo que me da mucha confianza de que puedan ganar la serie también porque Gladiators es un equipo que cuando él estaba coachando entrenaban de una forma que es muy rigurosa, que no solamente se trata de ejercicios técnicos in-game, sino también tienen cositas que están haciendo fuera del juego. Que creo que quizás con otros equipos, algunos otros también lo están haciendo, pero no se ve un TSN tan realmente focus o están mejorando, pero creo que todavía no están como que en ese nivel, ¿no? Pero igual, como dicen, el Dota cualquier cosa puede pasar, es un torneo off-season, están probando quizás estrategias, pero también el cabezón es el cabezón y te va a jugar ese men es mundialista, ¿no? Es un mundialista que te va a jugar la partida de 5 soles, te la va a jugar como un TI, así que no importa, ¿no? Así que, si tú cómo la ves tu predicción, ¿cuál es? También no te salvas aquí también de decir tu predicción. Dar el comentario. Opinión personal, como bien dicen, inclusive sin irnos un tanto a los datos exquisitos, vamos a decirlo así, Gaming Gladiators ahorita está topeando a nivel mundial, está teniendo un desempeño realmente buenísimo, ¿no? Da la sorpresa en la Lima Mayor y a lo largo ha seguido construyendo cada vez más. Entonces, a ver qué es lo que se termina gestando a lo largo de todo esto. Como digo, volviendo, ¿no?, al tema de Gaming Gladiator, teniendo este buen desempeño a lo largo del año y a portas de lo que sería de International, no creo, como dices, sí en sí es un player muy tryhard, entonces no creo que logren dar una serie, ¿no?, una serie así por así. Además que en TSM hay el factor timado, ¿ya? Timadito también a ratos como que saca el ultra instinto y puede sacarte algunas partidas, saca de la mano unas jugadas y te voltea las partidas, puede lograrse algunas victorias, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, el Dota es de 5. Entonces, creo que se viene un 2-0. Por ahí quizás un 2-1 que le logre sacar alguna partida a TSM, pero la victoria completamente para Gaming Gladiator. Sí, también como que he visto que durante el torneo TSM ha estado probando algunas formas de drafteo diferente, o sea, cuando había este parche ha estado probando diferentes aperturas, es lo que quiero decir, ¿no? Ha estado probando diferentes aperturas en este parche nuevo y lo que les ha funcionado más es piquear justamente lo versátil, pero cuando piquean los héroes de Braille o Kazane primero y no los supports, o realmente algo que revela, por ejemplo, han piqueado el first pick Invoker, el first pick Brewmaster y el first pick Pango. Cuando han ido
ya 4 partidas con esas aperturas han perdido. Pero cuando han ido por la Venge Furion, Gyro Venge, Dawnbreaker, Furion Silencer, cuando han ido por este tipo de aperturas donde no saben a qué línea va a ir qué, están ganando. Así que parece que TSM todavía no hay algo definido, porque esto ha sido intercalado hasta ahora, pero si ya esta partida va a poder quizá definir si han podido sacar una conclusión en la fase de grupos en cómo draftear, ¿no? En cambio, Gladiators ya sabe, ya tiene su sistema de ir por lo hipermeta siempre, y es una cosa importante para notar. Otra cosa importante de saber es que en el año han jugado 4 series, ¿no? O sea, 8 mapas, y de los 8 mapas, Gladiators le ha ganado 7. Y Gladiators está piqueando mucho héroe de control, por lo menos 1 o 2, ¿no? Me refiero al Pango, al Brewmaster, etc. A la Templar Assassin. Controles de mid-game y de teamfight. Entonces, ese mapa que TSM le gana a Gladiators al comienzo del año, se lo gana de hecho, dicho sea de paso, se lo gana acá en Lima, en la Lima Mayor. Le gana con un draft de Ayo y Ursa Warrior, Lycan, Dead Prophet, un draft de early game muy muy fuerte, no lo dejaron jugar. Entonces, es más, ahorita Gladiators en la BetBoom, los mapas que dropea, pierde en el mid game, ¿no? Es cuando es derrotado Gladiators, ha perdido en el mid game porque no tiene un héroe de control, o lo matan el héroe de control primero, que es usualmente Queen, y le terminan sacando la partida, los chisean, por así decirlo, ¿no? Así que eso puede ser una fórmula, porque lo insignia de Gladiator son líneas fuertes, muy meta, muy fuerte, y después en el mid game tienen su héroe de control, ¿no? Ya sea en la offlane o por el carry, por Queen, ¿no? Pero, como hemos dicho, si TSM puede romper este tempo de Gladiators del mid game con algo early game, o sea, realmente apostar por un Ayo, por así decirlo, o un Darcyr o lo que sea, podría ser que TSM le robe ese primer mapa a Gladiators, ¿no? Este primer mapa puede ser justamente ese mapa, ¿no? El value bet que toda la gente en el chat está esperando, ¿no? ¿Y tú qué opinas? Así a plantear como que qué tiene que hacer TSM para sacarle el mapa a Gladiators. ¿Estás esperando algún pick? Tú dices, ok, yo veo este pick y le voy a TSM. En realidad creo que es bastante difícil poder hablar de un pick en específico. Creo que es más que todo la estrategia detrás que puedan planear. Como tú mencionas, incluso TSM suele adoptar a veces dos estilos dependiendo de cómo le ha ido la fase de líneas, ¿no? Cuando unean es como que literal se mandan con todo en el mid game, empiezan a buscar full kills por todo el mapa. Esto también si es que están acompañados del pangoleador de Braille, o incluso últimamente se está viendo mucho la Vengeful Spirit de Wyman, que le está dando buenos resultados, en realidad les corre TSM. Entonces, incluso cuando inician con first pick de Vengeful Spirit por parte de Wyman, es como cuando más seguros se sienten, creo yo, de poder draftear de una manera más cómoda. Y es más que todo en ese aspecto, ¿no? Pero Gladiators casi siempre se enfoca en poder ganar la fase de líneas. No importa mucho el matchup en general, ellos sabrán cómo combinar. Casi siempre encuentran la sinergia de sus propios héroes sin que podamos verlo a simple vista en el draft. Pero lo más importante es casi siempre su fase de líneas, ¿no? Si pierden un poquito la fase de líneas, es ahí donde entran Gladiators en una transición de, ok, empecemos a hacer split push, ganemos tiempo y volteemos la partida cuando lleguemos al timing de ítems, ¿no? Entonces es como que dependiendo del enfoque, creo yo, dentro de la partida, si TSM puede ganar fácilmente sus líneas, podrían entrar en un momentum bastante fuerte, ¿no? Pero no sé si hay un pick como tal que les permita realmente ganar. Creo que Gyrocopter es un buen mecanismo como que más a la segura de poder llevar el enfrentamiento mucho a tu favor. El Sven se está viendo como un héroe muy fuerte, por ejemplo, ¿no? En cuanto al carry, escala súper rápido, pero llega un punto en el que hay un muro que tiene que sí o sí atravesar, ¿no? Y ese muro es el high ground. Y es muy difícil para el Sven poder tocar el high ground. Entonces son tipos de estrategias, ¿no? Y creo que Gladiator sabe muy bien leer digamos, este tipo de strats por parte de TSM. Es difícil, ¿no? Pero creo que igual si TSM gana la fase de líneas podría tener oportunidades en todas sus partidas, ¿no? No digo solo la primera, sino que incluso en la segunda, y podríamos tener una serie bastante larga.
¿Saben qué? Me estoy acordando ahorita de la victoria que le saca Nigma Galaxy a Gaming Gladiator. Entonces, con un last pick por parte de Nigma, con el Mepo, ¿no? El Mepo de Yuma. Pero también hay un tanto el draft que plantea Gaming Gladiators en ese momento me dio un sabor como que a prueba, ¿no? De, bueno, ya estamos clasificados a playoffs, ya tenemos ese pase seguro, entonces en el segundo mapa como que lo terminan practicando, me da la impresión, ¿no? Pero obviamente esto sin desmerecer a lo que hizo Nigma, ¿no? Menciono esto porque creo que puede haber esa luz, que de repente haya un poco de confianza por parte de Gaming Gladiators en el hecho de que puedan tener 2 picks que puedan ser de repente alguna suerte de práctica. Y si TSM saca un pick muy fuerte para alguno de los cores principales de Style o tanto de repente para Timado, entonces puedan por ahí sacarle alguna partida. Pero es solamente eso, ¿no? Es un match que le vas a ganar, porque al final en la serie Gaming Gladiator creo que no van a dar el brazo a torcer, ¿no? Entonces, completamente la posible victoria de de Gaming Gladiators en estas semifinales de Upper Bracket en contra de TSM, que como bien comentas, Noise, y eso era algo también que estaba olvidando un tanto, ¿no? Se viene, no sé si la palabra correcta es destartalado el equipo, que se está reformulando, necesita cuajarse, necesita por ahí todavía plantear bien el gaming con todo el equipo, pero a ver que le termine pasando algo bueno, ¿no? Al final en TSM tenemos a Timado, que es nuestro compatriota, y por ahí que también un poquito el corazón que se termina yendo, ¿no? Vamos a ver si es que se sacan alguna victoria. Y bueno, eso por lo pronto. ¿Quién creen ustedes que pueda ser el posible campeón de esta BetBoom Dacha? Comentaban algunos que habría la posibilidad de algún equipo sudamericano, pero parece que no va a ser así, lamentablemente, ¿no? Pero fuera de ese comentario, ¿ustedes quién creen que pueda ganar esta BetBoom Dacha, mi querido Chilling? Empezamos contigo. Creo que la Easy es Gladiator, sí sé el equipo más fuerte definitivamente, ¿no? Definitivamente, sí. La Easy Pick, ¿no? Seguro. No me la jugaría. Realmente, Sí. si tengo que apostar, no apostaría creo que por otro, ¿no? Sí. ¿Tú, Noise? Sí, yo igual, yo creo que Gladiators, digamos, es la elección más sencilla. De ahí tal vez, no sé, las otras escuadras pueden lucharla, ¿no? Es como que Secret también está teniendo buena performance, esta incorporación de Sumail pues está dando como que otro tipo de visión alrededor de Secret, aunque igual considero que Armel sigue siendo súper bueno como mid laner, pero Sumail, digamos, siempre ha sido como que el rey, ¿no? Por ahí Secret podría dar la sorpresa, pero igual yo opino que es la elección más acertada, por así decirlo, ¿no? La más accesible. Tú habías comentado que el Mipo de Nickman le había ganado a Gladiators un mapa, ¿no? Y también Sí, Viscos le ganó con Mipo a Gladiators en la Valley Mayor, ¿no? Y Mipo es un héroe de early game. Entonces, realmente Gladiators, su strat ahorita, unas que funcionan es jugarle ese tipo de strats, ¿no? Con Ai o con Mipo, full early game y abrumarlos, no dejar que jueguen. Y la otra que funciona es anulando al héroe control de ellos y piqueándoles control. En la Valley Mayor, perdón, en la Riyadh, cuando analicé con Immortal Fate, va a sonar así, oye, qué soberbio, ¿no? Analizando con Immortal Fate. Se había visto de que Gladiators estaba perdiendo contra 3 héroes en particular muy fuertes, ¿no? El Mars, el Pango y el Primal Beast. Esos 3 héroes en común tienen mucho control en el mid-game. Y les estaban ganando y comenzaron a banear eso y bueno, Gladiators no podía con esos héroes, por eso siempre baneaban estos héroes. Entonces, sí, es un poco como que ganarle el pick de control, intentar forzar o acorralar en el draft a Gladiators, a forzar que Queen no tenga un héroe de control medio, que tenga un medio farmero, como una Templar, un Leshrac, una cosa así, y a veces hay que sacrificar a ese medio, por así decirlo. Entonces, es muy difícil draftearlos también, pero
Pero vamos a ver qué tanto ha cambiado eso, esta serie, TSM, ¿no? TSM tiene todo para perfilarse, ¿no? Ese va a ser su valla, por así decirlo, una prueba importante para ver, ok, qué tan realista puedo yo ir al TI, ¿no? O sea, con esto voy a ir al TI o se van a desmoralizar, ¿no? Puede ser, ¿no? Así que ojalá vaya bien, no como a Perú el día de ayer. No, terrible. Que al final se les agüe la fiesta, ¿no? La posible jarana. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Tanto... Terrible. Bueno, pasa en el Dota, pasa en el fútbol, pasa en la vida. Querido Noise, hablando un poquito sobre este tema también de lo que puede gestarse en la antesala al de International. No creo que dictamine mucho campeonar o perder este tipo de torneos ya sabiendo que estás dentro del TI. ¿O tú qué crees? En realidad creo que sí tiene un peso, ¿no? Es como que yo creo que todos los equipos tryhardean en todos los torneos. O sea, el International siempre es el sueño, pero todos los torneos son igual de importantes y siempre quieres demostrar tu valor o tu peso, digamos, ¿no? Como equipo. Y Gladiators lo ha demostrado ya en 5 torneos seguidos, o sea, en 3 Majors, en 2 Dream Leagues. Falló en la Riyadh, digamos, por así decirlo, venía con un nivel bastante inestable, pero igual demostró estar en el top 4, imagínate, o sea, Gladiators seguía en un gran nivel, ¿no? Estuvo un traspié, pero creo que ahora se sienten nuevamente cómodos. Es difícil también mantenerse arriba, por así decirlo, porque todos los equipos empiezan a verte, ¿no? Es como que todos los equipos empiezan a estudiarte y saber cuál es su estrategia y demás. Por eso incluso hubo esta moda hace muchísimos años, ¿no? Cuando Secret también estuvo en ese mismo momentum y luego empezó a decaer. Lo mismo le pasó a UG, ganó muchos majors, luego no tuvo resultados. Creo que en realidad Gladiators parece como que el equipo más estable en toda la comparativa de la historia, pero eso no determina que no se van a esforzar, creo yo, en un torneo, ¿no? Igual el International sigue siendo la meta, pero todos los torneos son igual de valiosos, en mi opinión. Por si acaso la partida va a empezar, sí, la partida va a empezar en 30 minutos aproximadamente, por si acaso anuncio de servicio público, así que va a haber demora o break entre la partida en el lobby por parte del organizador, así que bueno, tú dirás, Sosi, si quieres seguir conversando acá con la gente del chat o mandamos a la pausa. No sé, ustedes qué dicen. Creo que podemos jalarnos la lengua un poquito, ¿no? Antes de entrar al draft y conversar un poquito más. Me parece que estaba curioso el comentario que nos daba el querido Noise, ¿no? A ver si podemos desarmar eso y por ahí perfilar algunas cositas. Un par de minutitos, creo que unos 2 minutitos, 3 minutitos nos podemos dar. De paso también para conversar con ustedes, queridos seguidores, muchas gracias, la verdad, siempre cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. 11 de la mañanita más o menos por ahí, que se termina dando. Decías, mi querido Noise, que tienes la percepción de que Gaming Gladiator ahorita tiene una situación, es como que están más estables. ¿Crees que es más estable de todos los tiempos? Te lanzo acá, digamos, te pongo en la mesa un par de equipos más. Mencionabas a Team Secret del 2015, si no me equivoco, que llegaba imparable, torneo al que iba, torneo al que ganaba, ¿no? Y creo que estuvo así durante un largo periodo, me parece, creo que 6-7 meses más o menos, justo antes de que se diera el TI5 donde lo elimina Virtus Pro de FNG, ¿no? Entonces, tenemos ahí a Team Secret. Después traemos a otra maquinaria brutal también, OG que tú bien lo comentas, ¿no? Empezó a perfilarse como uno de los favoritos, empezó a llevar todas las Major, Frankfurt Major, se lleva también la Manila Major, no recuerdo cuál es más, creo que se hace bajo su hombro como 4 torneos, ¿no? Comparando a estos equipos, digamos que los hemos tenido ahí en el top del mundo, traemos a Gaming Gladiator. ¿Tú crees que Gaming Gladiator supere a esos equipos o esté por ahí en igual? ¿Cómo lo ves tú, Noise? O sea, lo que más me sorprende de Gaming Gladiators es primero la construcción que tuvieron desde sus inicios, ¿no? Con Chilling yo recuerdo que gastábamos Tentacles era Gladiators antes, y era una strat pues loquísima la de Tentacles, ¿no? Solo se enfocaban en ganar las líneas, todo era fase de líneas, a ellos no les importaba movilizarse por todo el mapa con tal de ganar las líneas, o sea,
caminar desde la offlane hasta la safe lane con tal de ganar la línea, te lo juro. Era una strat loquísima, pero ese era su enfoque. Hubo una vez que por el hecho de que era acomodar las líneas, no fueron a las líneas hasta minuto 14. Se quedaron en jungla esperando, sí. Se quedaron en jungla 14 minutos, dándose las vueltas. Esa fue increíble, esa partida fue increíble. Sí, y sí, lo que me sorprende del año, aquí para cerrar ya, es que, o sea, en este año en particular hemos tenido parche tras parche, tras parche, tras parche, tras parche. Es como que cada mini cambio o cambio en general súper fuerte, ¿no? Del 33 al 34, por ejemplo, que ha sido lo más grande. Gladiator se acopla. Como que tienen recursos dentro de sus jugadores o se organizan súper bien, ¿no? La organización tal vez también los trae muy disciplinados y siempre encuentran una muy buena solución para poder draftear bien, para poder tener buena performance, para aún mantener su nivel, por así decirlo. Y muy pocas escuadras creo que cuando los castigan, ¿no? Con los parches, porque los parches es por ello, ¿no? Es como que un parche castiga a ciertos equipos, sea por los picks de confort, etcétera. Pues es ahí donde se muestra el verdadero nivel del equipo, me parece, ¿no? Es como que Gladiator se ha sabido acoplar. Veíamos full estrategias de IO con Leshrac, ahora vemos un montón de picks diferentes. Antes era full Enchantress el Eri, ahora ya no vemos ni su Enchantress, va por otro tipo de héroes. Lo mismo le ha pasado a Iracho, o sea, es una transición muy buena por parte de cada uno de sus jugadores y a mí me parece impresionante eso, ¿no? Que cada parche, cada cambio, ellos sigan siendo estables. Lo han demostrado ya en todos los torneos de este año. No sé, me parece impresionante, ¿no? No digo que eso asegure campeonato de TI, pero creo que igual van a estar en la cima, ¿no? ¿Qué dices, mi querido Chilling? Bueno, sí hay bastantes cosas que comentar de Gladiators. Lo que dice no es verdad que es un equipo que, bueno, antes de, como digo, lo casteamos desde que se formó, ¿no? Cuando eran Team Tickles, incluso desde antes observábamos, no los casteábamos, pero sí los veíamos porque estaban algunos en Viking GG. Y bueno, lo que sí, de lo que también comentó Immortal Fate cuando conversé con él, fue que lo importante para él de chapar totalmente 5 desconocidos, 5 no-names, como que sin nombre, anonimatos, era mejor idea para él que chapar jugadores con ego. Eso es algo importante, creo que él mencionó. El jugador no-name le permitía construir una mentalidad a largo plazo, según él, y no lo veía a corto plazo, ¿no? Él quería trabajar ya 1 o 2 años en su cabeza. Entonces sí trabajó, los construyó, o sea, realmente él lo ve así, como que yo voy a construir la mente del jugador, lo voy a formar mentalmente y se va a adaptar a mi sistema de juego, ¿no? Algo que suena muy deportivo, ¿no? Como que algo que escucharías en el fútbol, en el básquet, ¿no? Pero él trae eso del Dota, ¿no? He escuchado hablar también cuando conversé con... qué soberbio, ¿no? Qué soberbio. Conversé con Sepp una vez en Estocolmo. Y él también me recomendaba, ¿no? Conversaba, oye, ¿tú cómo es ese? ¿Cómo drafteas? ¿Cómo lideras? ¿No? Y el pata pues había leído 20 libros de psicología deportiva, ¿no? Entonces traen todos estos conceptos y lo traen al Dota, ¿no? Y nada, así están, ¿no? Por eso es que ahorita Immortal Fate está en sudeste asiático, ¿no? Él como que sí conversamos de esa parte, de repente es para comentarle en otro momento de su salida de Gladiators y todo eso, sin entrar a detalle. Entonces él ahorita está en sudeste asiático con Geek Fam, que quedó tercero en las qualifiers, no llegó al TI, pero llegó bastante lejos. No pensé que iba a llegar tercero, pero su misma idea fue eso, ¿no? No me quedé en Europa porque, no sé, no encuentro estos no-names, prefiero hacer un equipo de cero y construirles la mentalidad para jugar, ¿no? Porque en realidad, como digo, Irakio, ponte, es creo que top 300 de Europa, o top 150, o top 300, y le llega, ¿no? Es como que me da igual, o sea, también él juega
dirá que es un carry súper agresivo, ¿no? Muy, muy agresivo, pero él entiende su función también dentro del juego macro, ¿no? No es lo más importante, ¿no? Desde tiempo seguro que sí estudian el juego mucho y hacen cosas fuera del juego también, o sea, realmente es como hacen una labor de nerd, de laboratorio, más extensa, ¿no? Creo que quizás acá en la región, deberían conversar con esos jugadores o con esos players para intentar traer esas ideas, esos conceptos que los jugadores internacionales tienen, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco todo, ¿no? También hay cosas que sí me pidió que no compartiera, que son ya secretos de él, ¿no? Eso no lo puedo contar ya, pero son secretos profesionales. Pero en general sí es una... no sé, es un equipo que ya está sólido. Es más, o sea, el pata no está ahí, pero se siente como si estuviera ahí. O sea, ha dejado su escuela, ¿no? Y si tú ves a Viking GG, que es otro equipo que también ha coachado, juega muy similar. O sea, hay cosas que te deja, y por así decirlo, la escuela, el profe, ¿no? El del Dota. Entonces, Gladiator juega muy similar y va a seguir jugando muy, muy similar, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? Es así al final de... Yo te quería preguntar, es una pregunta que siempre hemos hecho, que es, después del TI, ¿Timado tiene que irse a Europa, sí o no? Timado ya Secret estuvo Timado. en Europa, ¿no? No, eso Timado no ya cuenta. estuvo en Europa. Secret Timado. Podría ser Ok, más one fácil, Timado. ¿no? OG. Sí, y tú sabes que ya OG Yuragi Timado. Yuragi no creo que sea en OG. Entonces va a Pero ahí estar sí, muchos lo OG, dicen, ¿no? OG y Secret vamos a hard carry. Uf, pobre Cristalis, ya lo estábamos ya ahorita. Ya váyase No, a Cristales sí descansar, ha váyase a sido otro criticado equipo. desde que entró a Secret, ¿verdad? O sea, tan pronto entró O a sea, Secret, tan pronto tuvo ese cambio de entity. ha quedado segundo en el TI, pero... Igual. No, igual ese Secret fue netamente de Nisha. Es como que Nisha outcarrió demasiado, o sea, fue demasiado. demasiado. Estaba en su prime, fue la mejor época de Nisha de ese año, fue espectacular para él. Pero ese cambio de... Era Entity, ¿verdad? Crystals estaba en Entity y se va a Secret y empezaron a llevarle pues críticas tras críticas, ¿no? Un poquito por la performance que daba. Creo que igual Papi lo sigue ahí como que corrigiendo, ¿no? Metiéndole su estate quieto a veces cuando quiere hacer ciertas jugadas. No sé, igual siempre eso de Secret depende mucho de Papi, ¿no? Papi ve a alguien y lo abraza y dice, ok, tú vas a hacer... Es casi como Kuroki, ¿no? Como Kuroki también ve a alguien y dice, lo quiero en mi equipo, lo voy a abrazar, lo voy a guiar y a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Y si encuentra la fórmula, pues genial, y si no lo hace, en algún momento habrá un cambio, ¿no? Después del TI puede ser Secret, no ha llegado al TI, por ejemplo, esta vez no ha llegado al TI Secret, así que de repente sí busquen algo diferente, ¿no? Para volver al Prime. Tienen que meterse a la cámara del tiempo, ¿no? Un ratito ahí a entrenar y a volver, como dices, a su prime. Comentabas, Chilling, sobre el tema de traer a los no-names, ¿no? Y estaba pensando un poquito en eso. Y es que muchos Dream Teams no han logrado funcionar, ¿no? El mismo Secret que comentabas un rato, el del TI5, que se desmorona, ¿no? Termina cayendo, no logra lo que se esperaba. Muy por el contrario, tienes a un Wings en el TI6 que llega de la nada, con prácticamente full no-names, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, sí en su región, pero no tanto de un impacto a nivel mundial. Se sacaron, si no me equivoco, la ESL Manila justo antes del TI6, lo logran, ¿no? Volviendo al punto de los no-names. De pronto pasa igual con Miracle, pasa igual con Thompson. Thompson creo que es uno de los mejores ejemplos de eso, ¿no? Que quién era, no recuerdo quién era, un streamer que inclusive meses antes de que pase toda esa historia de la Cinderella, ¿no? No, que Thompson, que lo flameaban, que tú nunca vas a lograr nada. 3 doritos después lo tenemos TI Champion, ¿no? O sea, creo que el tema del ego, del no-name, de esos jugadores prácticamente escondidos,
creo que es un concepto muy bonito para trabajar. Es un concepto muy piola, muy chévere, ¿no? Que puede tener hay algunas cositas muy interesantes. Y sin ir muy lejos, mira, ahorita estoy pensando en hamburguesa, ¿no? La hamburguesa prácticamente también como que de la nada aparece. Sí, ¿no? Eran, digamos, aquí en el circuito corto, vamos a decirlo así, jugadores reconocidos, pero no eran pues tan grandes, ¿no? O sea, en ese momento, cuando aparece hamburguesa y de pronto empiezan a avanzar, consiguen esto, consiguen aquello, pim, 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 y le dan realce a la escena, ¿no? Prácticamente ponen a la escena sudamericana ahí en la palestra. Entonces, posiblemente bajo esa idea de los no-names, este TI se lo termina llevando a alguien, ¿no? Los underdogs, también como se les conoce. Eso para comentar un poquito, queridos viewers, queridos espectadores. Otra vez el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Y nos damos una pausita, que dicen, chicos, para ya prepararnos para el draft y a la serie que se nos viene. Aceptan entonces acá los caballeros. Nos vamos a una pausa, producción. Muchísimas gracias y volvemos en un ratito. No te vayas, ¿ah? Ya volvemos.
¿Cómo estamos? Buenas tardes con todos. No, todavía seguimos buenos días, a pocos minutos del mediodía. Pero ya de vuelta en lo que sería esta serie que muchas personas están esperando, ¿no? Gaming Gladiators contra TS. Es las semifinales de Upper Bracket. El ganador se metería en el top 3 de la BetBoom. Y de manera automática estarían ya con $25,000 prácticamente. Entonces habrá que ver cuál va a ser el desenlace. Por lo pronto me acompañan el grandísimo Chilling y también el grandísimo Noise. ¿Cómo estamos, chicos? Ya con esta antesala de lo que se viene en esta partida. Picks por ahí de repente, banks que crean que se vienen. ¿Cómo vamos, Chilling? Bueno, este ha sido un torneo donde se ha piqueado muchísimo para la tan corta duración. Es una señal de que los equipos sí están probando estrategias y probando cosas para lo que va a ser la última Dream League y el International, ¿no? Perfilándose para un poco probar estas nuevas estrategias. Como había comentado Noise, los picks ahorita en TSM, y dicho de paso, el medio más piqueado es el Pangolier. Probablemente que esté contesteado porque es un héroe favorito de control de Queen y de Braille. El Storm y de Carry se les ven. El Faceless Boy también puede salir. La Phantom Assassin. De offlane se ve mucho el Brewmaster y el Darkseer. El Darkseer, ¿por qué lo piquean muchísimo? Porque es un héroe que llega rápido a la pipa. Es un core strat también de ambos equipos. De support 4, el Ayo creo que va a estar contesteado. Es lo único que le ha funcionado a TSM contra Gladiators en el año. Y de support 4, más que todo el Rubik, ¿no? De Ari, tiene una racha de win rate bastante alta. Y el Skyrim Mage quizás veamos. Yo he visto que también Tofu ha estado jugando con otros picks en su Dota Pro Tracker como el Bane, el Witch Doctor, ¿no? Está jugando otros picks, pero no sé si los voy a sacar acá o simplemente los esté probando. ¿Tú qué opinas, Nois? ¿Qué se puede venir en picks? Yo creo que más que todo lo que ha determinado las victorias de Gladiators han sido asegurar mucho la línea de Ace. Creo que entre Ace y Tofu están... más que todo Tofu, ¿no? Siento que está testeando bastantes héroes, como mencionas. Fuera del Dota Pro Tracker también ha mostrado el Invoker 4, ¿verdad? Mostró sobre Shaker, no tuvo buenos resultados con sobre Shaker. Mostró Windranger 4 también, si mal no recuerdo. Y creo que es el que está teniendo un poquito más el pool de héroes, ¿no? Tofu. Pero ahí siempre está, casi siempre con el Brewmaster, si se lo permiten, podría ser bastante difícil para TSM. Cabe resaltar que TSM también gusta mucho del Brewmaster de Kazane. Y ahí es como que comparten un poco en esa línea de los offlaners los picks, ¿no? También otro tipo de picks, el más curioso que vi para Diracho fuera el sniper que utilizaron contra Enigma, fue esta strat de Bristleback, ¿no? Que es un héroe que también está muy, muy de meta, al menos en el ranked alto. Es como que se usa mucho de offlaner. Y esta itemización alrededor de la Garin Scepter súper temprano, ya que ahora se utilizan mucho los stacks, ¿no? Es como que se amplifica demasiado los héroes que tienen stacks. Por eso ya Heroes Ben están muy de moda. Ese Garin Scepter hace un montón de daño, ¿no? Cuando llega un timing perfecto es como que la Garin Scepter del Bristleback te destruye, luego viene la Bloodstone y en 20 minutos el Bristleback le está tocando tu Hiram. Son este tipo de estrategias que tal vez pueden funcionarle a Gladiators. Ya habíamos hablado un poco de su estilo de juego también, de que gustan de asegurar líneas, así que probablemente muy enfocado a ello, ¿no? Supports dominantes como el Sky. No sé si pasará el Warlock o el Tren Protector, creo que casi siempre están baneados. Pero el Nature's Prophet también sí podría pasar, ¿no? Creo que podría ser muy contestado de igual manera. Vamos ahí entonces el comentario por parte de ustedes. Comentan de Invoker por ahí que lo piqué, no creo, porque también está bastante baneado. El Invoker terminan siendo, a ver aquí con la data que estoy chequeando, tenemos Invoker que está en primer lugar de ban. O sea, nadie lo quiere ni tener para el equipo, ni mucho menos tenerlo en contra, ¿no? Pero están baneando al Invoker. Otro ban voy a soltar, mira este top 5 que estoy chequeando aquí. Tenemos al Invoker, al Sven, al Beastmaster, Pangolier y el Darkseer. Darkseer que también he visto que está muy potente con el tema del Ion Shell, por ahí con el Ultimate. Keeper of the Light
y este combito que abusa mucho Secret, ¿no? Keeper of the Light con Storm. Entonces, por ahí quizás son algunos posibles bans. Pero quitando esto un poquito de lado, y quisiera enfocarme en lo que quizás nos logre interesar a nosotros, ¿no? Que es timado. ¿Ustedes cuáles crean que puedan ser los prohibidos de timado que logren sacarse alguna posible victoria de la serie, digo, no solamente alguna partida? Por ahí de repente con este pick de Terror Blade puede ser, que he visto que se luce mucho timado con el Terror Blade. ¿O ustedes cuáles crean que puedan ser sus picks? Querido Chilling. El Terror Blade sí puede funcionar. El mapa que le sacó en el año TSM Gladiators aquí en Lima fue con el Ursa Warrior y con un strat de Ayo, así que quizás sí sea un carry agresivo, no tan farmer. Uno que puede tomar el Roshan rápido y quitarle juego a Gladiators puede ser la solución. Probable que no se esperen estos picks, estimado más de jugar héroes farmer de ilusiones o fail que es Terror y lo que está meta Naga Siren también puede ser una salida. Luego, digamos que timado. Ahorita en el torneo viene jugando Phantom Assassin, viene jugando 7 héroes: Phantom, Troll, Gyro, Templar, Terrorblade, Fearless Void y Raking. Y bueno, sus stats son realmente todo normal, todo estándar. No es, digamos que, destacado ninguno. Sí me sorprendería que piqué en Phantom Assassin porque las 2 veces que lo ha jugado en el torneo ha perdido. Más que picks creo que es... Timado es un player que con su equipo va a decir: oye, este pick es el correcto para hacer la strat y lograr el objetivo en este tiempo, en este item, en el alrededor, y lo va a jugar. No sé, Noise, ¿tú qué opinas del posible pick de Timado para esta partida? ¿Crees que Creo que sepa más o menos cómo plantearlo? Me parece que en realidad lo que mencionas sobre el tipo de estrategia un poco agresiva le puede funcionar. No hemos visto un Sven de Timado, eso es súper curioso, ¿no? Es como que Timado hasta ahora no ha piqueado a Sven. Se ha enfrentado a Svens, pero no lo ha tomado él. Si el Gyrocopter está suelto, creo que sí o sí podría ser una estrategia agresiva. El Gyro solo tiene que llegar, digamos, a su Crystallis y su Again Scepter y puede formar parte de Teamfight, ¿no? Como que participar desde lejos con el Black Cannon. Templar Assassin también marca un ritmo así súper rápido, ¿no? Le podría funcionar. El inconveniente también es cómo leerle el draft a Gladiators, ¿no? Y en qué orden van a ejecutar los chicos de TSM. Si empiezan con los supports, por ejemplo, revelando sus supports, es ahí donde pueden construir al menos una estrategia de cores para responder contra la escuadra de Gladiators, ¿no? Y el otro aspecto también es que en este torneo, a Kazane, fuera de que siempre se le ha conocido como un jugador muy de micromanejo, si bien ha tenido buena performance con su Brewmaster, también nos sorprendió con un Razor en una ocasión, un Razor y una Dead Prophet, si mal no recuerdo. Pero lo que más me impresionó fue lo del Razor, ¿no? Porque yo estuve casteando esa partida y creí que de hecho le iba a llevar timado, creí que el Razor le iba a llevar timado, incluso Braille, pero al final fue Kazane, ¿no? Y es como que tal vez Kazane también un poquito esa zona de confort, el micromanejo, y puede probar otros tipos de héroes. Animal Geniuses, por ejemplo, se ha visto el Night Stalker, funciona a veces, no funciona en otros casos, pero es tipo ese estilo de agresividad, ¿no? Que pertenece a Sudamérica. Y si Timado adopta con su escuadra un poquito ese mismo estilo, después de dominar las líneas, aplastar el mid-game, yo creo que tiene buenas chances, pero depende también esa composición de héroes que puedan poseer, ¿no? Si le liberan el Pango a Braille o algún otro directivo, el Primal Beast también se está viendo un poquito más. Todos estos tipos de héroes que muestran mucho ritmo de juego pueden funcionarle a la escuadra de TSM. A ver qué es lo que se termina gestando. Mira, dices Primal Beast y sí lo veo. Sí. Justamente en la mañana me parece que también Viscos lo termina jugando. Sí, Sacred termina piqueando al Primal y que lamentablemente no les termina yendo bien. Son picks fuertes que lo más probable es que los veamos en esta partida. Y por lo pronto comentarles a cada uno de ustedes que ya se está mandando. Ahorita vamos a meternos al hoy, vamos a empezar con el draft. No se preocupen, no se inquieten, al igual que ustedes también nosotros ya queremos ver, ya queremos tener esta partida para que la puedan castear tanto Chile como Noise para cada uno de ustedes.
Comentando un poquito ya de lo que sería el torneo en general, ¿no? Tenemos ahorita prácticamente en top 3 a la escuadra de Team Secret. Team Secret, que ya lo hemos dicho mucho, se ha conversado de esto bastante, ¿no? Lo sorpresivo que termina siendo la jalada de Sumail, ¿no? Sumail que viene de Aster que no la logra hacer, que logra meterse, bueno, aquí con Team Secret y a ver si es que campeona en esta posible hacha. Antes de irnos a la pequeña pausa, yo les preguntaba a ustedes más que preguntarles, comentábamos este tema de los jugadores no name, ¿no? Y ahora, para pasar del tema de los jugadores, digamos, de los Dark Horses, que terminan siendo algunos equipos, preguntarles qué piensan ustedes del factor anímico, ¿no? Del tema psicológico. Decías un poquito, Chilling, que el amigo Immortal Fate es un man que ha logrado ilustrarse, que se ha comido varios libros de psicología para poder también darle en este tema, ¿no? Del factor anímico, del factor psicológico. ¿Cómo crees, querido Chilling, que está llegando tanto Gaming Gladiators como TSM en este tema psicológico para esta partida de semifinal? Después de la Riyadh creo que hubo una entrevista donde sí estaban teniendo ciertos problemas. Queen estaba hablando de eso, pero ya parece haberlo resuelto, por lo menos estado estable. Y sí cuentan con, digamos, un coach psicólogo deportivo en el equipo, ¿no? Y al igual que TSM, así que creo que llegan chill los dos equipos. Están, creo que tranquilos, creo que sin mucha presión, ninguno de los dos, ya que ya están clasificados y lo van a tomar, creo que normal, no siendo que haya tanta presión para ellos en este torneo, Noise. Creo que en lo anímico también, para TSM, yo recuerdo muy bien que Timado, bueno, en sus streams, ¿no? Menciona como que creo que alrededor del año han notado ellos mismos sus propios déficits y una labor que han ejecutado la escuadra de TSM es que van atacando un error a la vez, ¿no? Es como que, ok, ¿qué nos hizo falta aquí? Tal vez timing de ítems, concentrémonos en esto. Y van corrigiéndolo paulatinamente cada error. Y es algo que siempre han mencionado y creo que poco a poco se está notando. No quiero decir que igual es la escuadra, aún creo que hay un par de déficits más, pero creo que la mejora se ha sentido a comparación del TSM que quedó muy atrás, ¿no? Y que incluso quedaba pues en la novena, la 10ª posición en los torneos. Entonces, esperaba incluso un poco más de ellos, ¿no? Imagino que sí afectó mucho la recomposición, trajeron nuevos nombres, igual no son malos nombres, creo que Whiteman, por ejemplo, es un estelar incluso, pero pasa, ¿no? Salida de Saberlight, solo se mantuvo Briley timado como core principal de la escuadra, como el cuerpo, por así decirlo, y luego trajeron a Ari y también a Whiteman, ¿no? Siempre pasa cuando hay cambios en el equipo, pero a TSM le ha afectado un poco más de lo normal y es cuestión de tiempo. Pero me parece que sí han estado trabajando de buena forma, al menos ese aspecto de corregir los errores como equipo, no de manera individual. Creo que todos son muy esquileados y ellos han visto esta perspectiva como que tenemos que trabajar lo que se refiere al five men, ¿no? Para poder salir adelante. Bueno, eso entonces un poquito para comentar en la antesala. Me parece que se está demorando un tanto el tema del 1 versus 1. Me comenta por aquí producción al interno. Nos vamos a una pequeña pausa también, me parece. ¿Algún comentario de repente de cierre por parte de Team Killing? Sí, ha habido otro delay de la partida. Bueno, es el primer LAN que ha organizado BetBoom, así que está todavía puliendo lo del cómo ser TO, ¿no? Está aprendiendo. Como siempre se dan estos temas en la primera vez, sí. Así que va a haber otra pausa más extensa y ya volveremos con el duelo de Gladiators contra TSM.
Okay, it's gonna be a 1v1 Pudge versus Pudge, ladies and gentlemen. Pudge versus Pudge. Are you confident in your Pudge? Yeah, I'm best Pudge. I know you are. You're good. Good Pudge. Good Pudge. Are you confident in your Pudge, Dark Mago? I am Dandy. He's Dendy. Ooh, fighting You love to hear words. it. You All love to right. hear it. Gentlemen, you can shake hands if you will, and then take your seats. Shake hands. Thank you. Thank you. Yep. Shake with the Of whole course, team. of course. Pure really did a lot 'Cause there. Really good stuff. You can't talk to GPK, of course, without his posse of Duraccio and Pure. Yeah. They're just a unit. And One. Duraccio says 5 minutes maximum. You 'Cause know he's- that's not going to happen. Because he's flying next. Because he is really playing wants next. to play. They know that they're in the next series. But who's about to play next? GPK, of course, and Dark Mago. And so is the panel. And the panel. Seconds to battle. Oops, was that so much meat? So little time. The battle begins. So much meat, so little time.
Yes, I admit it. Top is looking sharp. First blood. Have I got juice on the tunes? So much meat. What's that? What's that? Have I got juice on the tunes? Denied!
Quap. Okay. Can you show it to the camera? Yep, Queen of Pain. Thank you. And she's gone. No Wind Ranger. GPK says he has 0 games on Mirana, so maybe that'll get banned on the next phase. Invoker. Invoker? No more Invoker. There's a lot of universal heroes in here. Mm-hmm. Now that I'm looking at this, actually. GPK? Please do not give us Rubik. No Death Prophet. Yeah, the Gaming Gladiators will thank you for that one on account of having to play right after you guys, so. Rubik. Rubik? Thank Taking you. Rubik out? You are a real one for that. Now the question is, could you double Fade Bolt each other if you stole the Fade Bolt? Can Rubik steal a spell from himself? I actually don't think that is coded into the game. Dark Mario, can Rubik steal a spell from himself? I don't play Rubik. He doesn't play Rubik, that's why it's gone. What's the next ban here, GBK? Mirana. Okay, makes sense. Yeah, doesn't play Mirana. 3 heroes left. 2 of them are pretty typical mids. 1v1s, the one weird one remaining. You're gonna take Puck out, okay. GPK already won with Puck earlier today, so makes sense. We're gonna play Shadow Fiend. Okay, he's gonna ban out the Pangolier as the last ban. Dark Bago, are you feeling confident on the Shadow Fiend? We've got the King of Darkness himself. For me. What if it was Kunkka versus Kunkka? I win. You win that one? Yeah, you win that one. Okay. Shadow Fiend? You very confident on your Shadow Fiend? I'm best Shadow Fiend. Okay, well, gentlemen, you may take your seats. Shake hands. Excellent. Oh, right, the seats are not over there. They're over here. And let's do this. Let's see if it's a 2-0 or we get a 2-1 here with the pen. You can never hide. Seconds to battle.
said you're gonna do the Requiem I animation with said, me. I said you're doing the Requiem animation. Okay, do it too. Okay, cool. Well played on that. SF. Dark Vaga, would you do the honors? I don't want to play all the stuff today. Good. That's good because it's banned. We have retired the Can I SF. just ask a question really quick? What the fuck was that? I take fun on it. Oh, I did. That's fair. That's reasonable. Okay. So this would be GBK. You're the honors. Okay, that makes sense. On account of they would just spirit siphon each other and nobody would die. So Dark Go, you're up next.
Our gift from the night. 我不理解。 30 MMR is seconds to just a battle. number. The battle begins.
matter is just the numbers. bouncing forward, of course, we have our interviewer here, Pure. Just ask him anything, man. Let's go. Okay, so shall I ask in English or whatever you want. Say it in English and then say it in Russian. Okay. How's your feelings after the first game when you won on a patch, Daniel? Как ты себя чувствуешь после первой игры на пудже, Данил? Я смотрел реплей Ивана Пьюр, поэтому я смотрел реплей Ивана Пьюр, поэтому я лучший пудж на миде, но не на фейне. What did he say? He said that he watched some replays of some player called Pure,
on the patch. Of course, of course. Yeah, That's and really then, beautiful. and then he just couldn't lose, you know. He That's- just won easily. How long have you guys known each other? No? You two. How long have you two known each other? From VP, like. Вопрос какой? Как долго мы друг друга знаем? Состава Virtus.pro, в котором мы играли. К сожалению, у нас там не получилось выиграть, но сейчас мы постараемся. So he said that we know each other from the VP roster. VP from good, but you know, some stuff happened. Mm-hmm. So that's it. So how long? How many years? For How many years? Сколько лет? А сколько, я не помню. He don't know. Me too. Just answer, dude. How many years? 5. 5. Wow. Okay. Now ask GPK who he thinks his hardest nemesis is. Who's his toughest opponent in this 1v1 tournament? Какой твой самый, знаешь, ну типа... Я не знаю. Ладно, короче, какой твой самый, типа, грозный соперник в этой 1x1 дуэли на миде? Есть ли Сумейл на этом турнире? Is there a Sumail on this tournament 1x1? I don't think so, actually. No one. No one. Oh. From He's VP, no one? Yeah, no one. That was the SMG, joke. no one? Yeah. But what about if you could pick anybody? What about Quinn? Queen? It will be funny fight. Okay. Well, you heard it from the man himself, and of course, our beautiful interviewer, Pure. That was incredible work. He really is a natural. And I'm not getting paid for this. throw the panel. Say anything, and then back to you, panel. I'm not getting paid for this. We are going straight to panel. 52.
Aquí estamos. Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahora sí, ya buenas tardes. 1:15 aproximadamente. Seguro algunos ya estarán con el almuerzo, listitos ahí con la comida para poder escuchar el cast de la serie que se viene. Ahora sí, por fin. Tenemos a la escuadra de TSM contra Gaming Gladiators. Ya estuvimos comentando justamente aquí con el grandioso Chilling y también con el grandioso Noise sobre la antesala más o menos de lo que se puede terminar gestando en esta serie, que es la semifinal, ojo, de Upper Bracket. En la mañana ya tuvimos otra serie de semifinal que fue Team Secret contra Viscos. Lamentablemente la escuadra peruana termina cayendo con un 2-0 y ahora también tenemos a un representante peruano que va a estar jugando, pero en esta oportunidad por la parte de TSM, que es el amigo timado, como ya muchos lo conocemos, ¿no? Tenemos entonces esta serie que se nos viene. Y volviendo a comentar un poquito aquí con mi queridísimo panel, que los tengo dispuestos. Me parece que hace bien el draft. No, todavía no. Otra vez, haciendo la recopilatoria de lo que hemos conversado hasta hace algunos minutitos. Expectativas, mi querido Chilling. Proyección de draft, creo que ya todo el panel, todo el chat está diciendo 2-0 Gladiators.
y también de nuevo la predicción reiterada nuevamente, pero hay estrategias que hemos visto analizando que, como hemos dicho, no sé, hay debilidades en Gladiators que se han dado. TSM le ha sacado un mapa de los 8 que han jugado con strats de early. Ha caído algunos mapas Gladiators, así que vamos a ver si TSM tiene algo, una estrategia sorpresa para poder ganarle a Gladiators. Ha habido picks carry que no se han jugado, ¿no? Por ejemplo, el Abaddon carry no se ha jugado el Arwarden, el Chaos Knight, que es muy agresivo, no hablamos de que jugarle agresivo a Gladiators. El On Druid, la Luna, por ejemplo, es otro héroe pusher, no se ha piqueado. La Muerta, pero conociendo aquí es demasiado arriesgado. El Phantom Lancer, el Push Carry, que lo venía jugando también Dirakio, el Ricky y la Weaver Carry, ¿no? ¿Tú qué opinas, Noise? ¿Podríamos ver uno de estos héroes? Creo que igual es bastante difícil poder ver los héroes. Es como que o los aseguran incluso en el primer pick, y lo que más se banea es un tanto más de los supports, ¿no? Como que, especialmente los supports 5, siento que se están baneando un montón al inicio. Es como que se elimina rápido el Nature's Prophet, la Venga, el Trend Protector, el Warlock, todos los que dominan la línea, ¿no? Que actualmente parece ser un poco el enfoque hacia el meta, que si la línea te sale súper bien, esto te permite tener stacks después, y los stacks significan experiencia también para tus supports, lo mismo un poco de ingreso de oro, y obviamente tu carry siempre va a estar arriba en top neto, ¿no? Creo que es un poco la transición que se está viendo alrededor del meta. Es por eso que Gyro, Sven siempre salen, o sea, es como que lo más contesteado, y de ahí los otros carries pues o contrarrestan este tipo de estrategias, como que yéndose full late game y mostrando mucha actividad hacia el mid game con el resto de héroes, o en todo caso pues simplemente jugar de a la par, ¿no? Como a veces se ha visto Templaras hacen también para hacer un poco la carrera de farm. Pero vamos a ver, yo creo que igual por ahí van a salir tal vez los mismos héroes en cuanto a carry que hemos visto. Me sorprendería de hecho que sean un poquito más dinámicos tal vez, o experimentales los equipos. Y me gustaría, ¿no? Me gustaría sí que aparezcan otros, porque ya Jairo ahí en la sopa, Sven también, entonces hay que cambiar un poquito la moda, por así decirlo. Sí, ya tenemos el draft en pantallas. Sí, dímelo, ¿tú qué opinas? ¿Va a haber IO o no va a haber IO este juego? ¿Va a estar Master también. No creo, la verdad, no creo que haya IO. Creo que en las partidas de Enigma podría ser, ¿no? Porque el amigo Kuroki es pues un IO player, ¿no? Es buenísimo con el IO. Entonces, acá la verdad que no lo creo. Lo que sí me está un tanto no sorprendiendo, y justamente a ese punto voy, ¿no? Los bans tradicionales, justamente comentábamos hasta hace un ratito atrás el Invoker, ¿no? Que tiene, si no me equivoco, creo que el 87-81% de bans no lo quieren tener al Invoker, y Gaming Gladiators lo acaba de sacar, ¿no? Nature's Prophet también, Trend Protector, Nature's Prophet que está muy metido en el meta con este cambio del Sprawl que te hace un daño progresivo muy fuerte. Le sacamos después reducciones de armadura, entonces aporta muchísimo en las teamfights, también con el tema de la teletransportación que va a estar de un lado para otro. Lo tenemos de arranque baneado por parte del equipo de TSM, y a ver qué nos depara. Vamos, Chilling, yo sé que te vas a sacar un par de puntos en este draft y en este pick. Danos gala, por favor, danos honor diciéndonos qué se va a banear y qué se va a piquear, a ver. Yo creo que el IO sí puede ser contesteado. Definitivamente, porque es algo que TSM ha utilizado para ganarle a Gladiators en el único mapa que ha podido. Ya se ha removido una pareja buena de supports, Prophet con Trend Protector, que también tiene mecánica de demora, ¿no? Ahorita hay un buen combo de Trend Protector con héroes que utilizan Blade Mail o son tanques para defender torres o push strats. Al igual que el Prophet también puede hacer presencia global y demorar la fase de líneas. Tradea muy bien en realidad también con el IO, pero Gladiator sí ha estudiado bien, ¿no? Ha baneado el Pango, que es héroe de control de Braille, pero también lo ha jugado ya 3 veces en este torneo, al igual que el Invoker, ¿no? Y abren con este Fénix, ¿no? Es un flex pick, lo puede jugar Ari Whitemon y es un contrainiciador, ¿no? Un support
no es un support dominante 5. Eso quiere decir que TSM probablemente piqueó un carry fuerte para timado. Un carry tipo, como había comentado Noise, un Sven, un carry agresivo, incluso hasta podría ser un Ursa Warrior, que justamente también es otro carry que les ha funcionado TSM contra Gladiators. ¿Tú qué opinas, Noise? Ahora de repente tú estás por ganar los puntos. ¿Qué se puede venir o qué opinas de esta apertura de TSM? Bueno, me gusta un poco el Phoenix. Creo que en realidad los cambios que tuvo ahora le permiten cancelar de cierta manera algunos héroes, más que todo por el attack speed que poseen, ¿no? Los fire speed siempre son buenos para la línea, harrasean de cierta forma, no es el mejor support tampoco, no te ofrece control, ese es el gran problema del Phoenix, en la línea no te ofrece control. Pero sí te ofrece buen trade, ¿no? Creo que en ese aspecto actualmente estamos viendo como que los supports más de meta se tradean súper fuerte, especialmente los support 5, ¿no? Casi siempre tienes que ganar ese trade contra el support 4 y Phoenix es muy bueno en ello, con los Fire Spirits. El problema es que si le sacas control en contra es ahí donde el Phoenix es súper débil y lo puedes atrapar mal parado, ¿no? Igual me parece que es una buena apertura por parte de TSM, como para poder tener ese tipo de tradeo en la línea, ¿no? Pero sale un Earthshaker que es bastante versátil, aunque se está viendo mucho más de medio que de posición 4. No sé si Queen quiera ir por Earthshaker así de buenas a primeras. Me parecería súper interesante verlo con el Earthshaker medio, pero aún no se ha mostrado tampoco contra qué mid laner de TSM va a enfrentarse. La prohibición del Keeper of the Light, ¿no? Y otro support dominante. Yo solamente es un ban al meta pick ahorita del offlane de Ace, el Brew, pero el resto son support, ¿no? Se enfoca mucho en la fase de líneas, el Warlock, como he dicho, con el Fatal Bonds está bastante mucho daño, el Keeper que habilita casi todos los héroes también de Queen desde medio, combinación que puedes tener con un Strong Spirit, no quieren jugar con este tipo de cheese. El control del Shaker también clásico por parte de Gladiators. No sé si TSM se va a caer en buscar el Rubik para controlar un poco el Shaker, ya que es un pick de Ari que tiene alto win rate. Y van por el Sven inmediatamente, ¿no? El top carry del momento es el héroe más piqueado de carry, 52% de win rate en 23 matches y tiene bastante impacto también. Es un héroe que te permite justamente tumbar torres en línea muy estable. Ahorita están jugando Radiant, pueden hacer buen uso de ese equilibrio, por lo menos del factor de Radiant, es un poquito de una jungla más segura en la parte de bottom para él, con ese cliff temprano y dejar la fase de líneas. Esto hace que libere rápidamente a Celery a presionar a otros lados también. Noise, ¿cómo ves esta apertura de ahora el Sven se ha sumado a las líneas de Gladiators, ya revelando su carry de una vez? Sí, el problema de revelar el carry así El problema de revelar el carry así temprano, incluso creo que hubo una partida donde eligieron first pick Sven, es que luego tienes suficientes picks o tienes, digamos, aperturas en el draft donde aún puedes castigarlo, ¿no? Y justo sale el Razor de TSM, que ya lo habíamos visto en manos de Kazane. Me parece que es una buena respuesta, para mí se suma bien. El tema con el Razor y el Sven es un poco la iniciación, ¿no? Si el Sven lo encuentra antes, el Razor puede ser bursteado. Si el Razor lo encuentra al Sven, le puede colocar Static Link y ahí hay mecanismos para sobrevivir. Aparte tiene dos supports bastante defensivos los cuadros TSM, ¿no? Tienes el Sunray y también la regeneración del Psychic por parte de la Marcy. Y la línea de Razor Marcy también es bastante estable. Pero me preocupaba también que el Sven se combinara con Darkseer, justo acaba de aparecer. Ace tiene buena con su Darkseer, creo que es bastante bueno. Incluso tú mencionabas que es un héroe que llega fácilmente a las auras, fuera de que la línea le pueda ser complicada en su primer nivel, incluso su segundo nivel. Igual es un héroe que sí o sí va a llegar a las auras tarde o temprano, ¿no? Así que Gladiators está intentando jugar como que ese ritmo acelerado que no estamos acostumbrados a verles, pero igual ganar las líneas, ¿no? Tienes Darkseer, Shaker si es que quieres combinar. Buena línea, igual el Shaker simplemente tiene que cortar las waves al inicio y regalarle niveles al Darcy. No me parece malo, sí, pero creo que TSM puede castigar fuerte al Sven. Wow, otro support dominante. Ahora sí piquean un support que sí es dominante como el Yakiro con el Breath of Fire, Lentea. Es muy buen matchup contra cualquier melee como puede ser la Marcy y el Razor.
porque sí, yo creo que están seteando a Kazane en el Razor y sale el Troll. Es la misma combinación que jugaron Noise. Sí. Cuando jugó Kazane el Troll, Timao Troll y Razor lo jugó Kazane, ¿no? Y también había Marcy y terminaron el draft con Pangolier, que es un héroe de control, y Vengeful Spirit, ¿no? Ese mapa que le ganan a BetBoom y le ganan a casi lo mismo. Le ganan al Sven de Nightfall y al Shaker también. Sí, es básicamente un draft muy similar. Entonces han piqueado por lo que les ha funcionado, ¿no? Ahora Gladiators tiene este Darcyr que es timing de pipa minuto 16, justamente que lo quieran activar. Tiene la línea fuerte clásico Gladiators que te piquea las líneas fuertes, ¿no? Darcyr poniéndole Ion Shell al Shaker, si tienes el flex también de tirar el Shaker medio. Y una línea muy fuerte, ¿no? Es un carry dominante con un support dominante. Es Ben Yakiro para jugar. Y banean otro más, un héroe de late como el Morphling. Pero ese es clásico strat anti-carry, ¿no? Van a jugarle el juego al late game, probablemente TSM, para que el Sven no tenga impacto, arruinarle la línea con este Phoenix o la Marcy Support y el Razor con Static Link botando la línea constantemente, ¿no? Ahora, ¿cómo resuelve Gladiators esto? Poniendo al Darcyr en la safe lane contra Razor, ¿no? Es lo que hace Gladiators, lo que haría, y lo que hemos visto en el torneo. Es muy importante este primer minuto, ¿no? Apenas suena el cuerno de la batalla, el smokeo y el scouteo. Entonces Darcyr va a querer emparejarse contra esta matchup desfavorable que tiene el Sven abajo, que se le puede complicar, ¿no? Así que también va a haber ese factor en juego para poder escalar. Bueno, de por sí el Yakiro, digamos, te da este estilo de support de mucho daño mágico, pero es muy dependiente en niveles. Es un héroe que no tiene el insta stun, tampoco no tiene insta disable, como que TSM puede piquear un medio de control que sea escapista, ¿no? Como la Queen of Pain, el Primal Beast, que tenga mucha movilidad, ¿no? Podría venirse de repente el Ember de Braille, banean el héroe control, ya se fueron el Pango, el Primal Beast, que haría otro héroe que no está en meta, que es el Mars. Necesitarían algo de ese estilo, ¿no? Un héroe rotador, un héroe que busque constantemente de medio. Queda el Storm, no sería mala idea. Y falta el cierre, ¿no? Falta el héroe también de los medios, de Braille en todo caso también. ¿Qué opinas, Noise? ¿Qué se puede venir? Sí, está entre Ember, ¿no? Creo que Ember es fuerte. El problema es el Shaker, ¿no? Como Gladiator se aperturó con Shaker, Shaker domina mucho la línea. Venía todo, al Ember le cuesta un poquito. Es una línea de tradeo donde el Shaker incluso puede ganarla ligeramente. Se me ocurre Kunkka también para rotar simplemente por aguantar. Pero, nos olvidamos del Air Spirit también, que está muy de moda. Me gusta mucho el cierre al final. Creo que el Air Spirit... si bien es la misma dinámica contra el Shaker, ¿no? Si es que estamos pensando aún en Shaker medio. Shaker siempre está disponible para denegar creeps. Creo que TSM entiende un poco que la fase de líneas es lo más importante, ¿no? Incluso banearon Huskar simplemente para que Queen no tenga chance de poder contrarrestar un poco más estrategia fuerte. Pero algo que me pareció curioso de TSM es que banearon el Morphling, ¿no? Como que de cierta medida pusieron al Sven también en otra posición. Y pusieron al Morphling así como una prioridad, nada más a ver si cambian. Pero bueno, simplemente es esa curiosidad. Y Gladiator cierra con el Snapfire. Ok. Para poder contrarrestar un poco al Phoenix. Sí. Sí. Es no una muy elección vista, bastante ¿no? En Gladiators interesante. tampoco. No muy vista. No es muy vista en Gladiators. No tiene tanta sinergia con Ace, ¿no? O sea, no es un héroe melee que estamos acostumbrados a ver. Más bien es un héroe que en la fase de líneas le va a dar básicamente el escape a Ace a no tener problemas con la galleta. El matchup de Queen contra Earth sí está desfavorable. Queen va a tener la ventaja, el enchanto tempea demasiado. Sin embargo, Braille va a tener este héroe para tener impacto en los minutos tempranos. No es un héroe que roshea Vessel. Queen no es un héroe BKB temprano. TSM también aprovecha el ban de Primal Beast, que es un counter de línea de medio del Earth Spirit. Y también la Queen of Pain, o sea, utiliza los bans del rival para darle una buena selección a su medio.
Así que la partida me parece que me gusta un poco más lo de TSM, lo del Snap. Es un héroe bastante greedy, es raro, ¿no? Que Gladiators pique este héroe con un Darcyr, ¿no? Algo están planeando, algo tienen que ver, pero sí, justamente tiene el Little Shredder para lidiar con el Fénix. ¿Tú qué opinas, Ozzy? Al final, ¿cuál draft te termina gustando más? Me gusta también el de TSM, con el cierre que han tenido de Lair de Spirit, no me lo esperaba, estaba también chequeando el draft. Al final un buen cierre me parece, porque como bien te dice Noise, está bastante metido en el meta, está un tanto de moda el pick, lo han como que mejorado, lo han bufeado un tanto, ¿no? Con el tema del Rolling Thunder, que puede escaparse de cúpula, puede escaparse de Black Hole, no hay ningún problema, entonces, además que está potente, ¿no? En el daño. Entonces, por ahí creo que me gusta mucho, ¿no? Claro que también hay un guiñito, ¿no? Por parte de Gaming Gladiators con el cierre del Snapfire. También me termina llamando mucho la atención, pero en líneas generales veo que TSM está un tanto ahí más parado. Pero eso es una opinión que doy en líneas generales. Mi querido Chilling y mi querido Noise, ¿por quién creen ustedes que se van en esta primera partida de este BO3? ¿A quién le van las fijas, Chilling? ¿Tú quién dices que gana? Esa es la gran pregunta. Por el draft que es muy similar que le han jugado a BetBoom, me da ganas de meterle la fe a TSM. La verdad que por draft y por cómo le han ganado a BetBoom casi con un draft muy similar. Y Tofu jugando la Snap, ¿no? Que te puedo decir que... mira, la Snap ni siquiera figura en el competitivo de Tofu dentro de los 12 primeros héroes. El Snap es un héroe que Gladiators ha jugado muy poco. No la juega hace 2 meses y ni siquiera la ha jugado de support. Me atrevería a decir ¿La que... estarán probando? Sí. Y la última vez sí la jugó Tofu hace 2 meses en Riyadh y perdió con el héroe. Y otra partida la ganó en Riyadh, pero tienen poquitísimas partidas. Puede ser que la estén probando, ¿eh? Gladiators ha probado ese pick de Sniper y perdió. Creo que mapa 1 TSN, le meto la fe. Los terrenos. Noise, ¿quién le damos los terrenos? Creo que igual me gusta mucho el draft de TSM. El único detalle tal vez que veo aquí es que a veces el Air Spirit en los primeros niveles, cuando empieza a rotar más que todo, ¿no? Puede ser fácilmente cancelado, ¿no? Porque los Air Spirit suelen poner muchos puntos en la primera habilidad, ¿no? En la patadita, y con eso generar daño, ¿no? No sueles meterle todo a tu movimiento, ¿no? Al Rolling Boulder. Y es ahí donde puede ser contrainiciado con un poco de control, en alguna rotación. Es lo único que me preocupa, y si el Air Shaker se sale de control, Gladiators puede marcar el ritmo de la partida, ¿no? Ese es el único detalle, pero igual creo que TSM tiene buenas herramientas, puede responder súper bien. Razor necesita llegar a su timing sí o sí y progresar, ¿no? Si no, Gladiators podría salirse de control. Es una con otra, ¿no? Es como que realmente la fase de líneas, como lo habíamos dicho desde el inicio, prima aquí. Si el Queen va a tener la ventaja, y lo mismo la escuadra de TSM, ¿no? Si tienen buena fase de líneas o son estables, creo que pueden sacar adelante la partida. Me gusta, hacia late game sí me gusta TSM, ¿no? Pero hay un timer, Queen y compañía, o sea, Diracho llega a su timing de Sven y te destruye todo, ¿no? Está firmando Chilling, dice sí, completamente. Punto para los dos, entonces. Estamos empates ahorita en puntos. No lo sé, hermano, pero... Ahora, es que está un poco conteriado. Si el Shaker con el Enchant Totem, siendo contra un melee, la va a sufrir. Y el pick del Snap sí trae mucho daño, mucho mid-game de daño mágico de alto alcance. Y lo que está intentando hacer es castigar la elección de Razor de Kazane. Porque sabe que no está jugando contra un offlaner de auras, sino un héroe de BKB. No, de BKB temprano. Va a querer acabar su bota y va a querer ir por la BKB para comenzar a pelear y cerrar el mapa de Irakio. Por eso es el pick del Snap, realmente. O sea,
Gladiators quiere ganar ese mid game como sea. Acabar la fase de líneas ya no importa. Ellos asumen que la van a ganar, están muy bien entrenados para jugar de favorables, un matchup, saben las mecánicas, te van a hacer el escauteo level 1, te van a mover las líneas, todo eso. Pero el mid game es el tema. Gladiator sí se ve más fuerte en el mid game por los levels del snap, ¿no? Definitivamente, es las auras del Darcy, la Snapfire con la magia. Si el Razor se demora en su BKB y Gladiator va a comenzar a tomar torres primero, se le puede complicar la partida, ¿no? Sin embargo, como dices, el late de TSM puede funcionar, son 2 carries contra 1 y vamos a ver si TSM logra alargar la partida lo suficiente para ganar. Así que va a estar muy picante. Va a estar picante esta partida, entonces recordarles a todas las personitas que se están conectando justamente ahora, que es la primera, ojo, es la primera de este BO3. Se ha alargado un tanto, tuvimos ahí un pequeño torneito, me parece, de solo mids, los que estuvo GPK con el amigo Dark Mago. Entonces eso hace que se alargue un tanto la situación y es que recién nos metemos a la primera partida entre las escuadras de TSM contra Gaming Gladiators. Dicho esto, los dejo con la narración del gran Chilling, también acompañado del gran Noise. Adelante. Muchas gracias, Sosi. Ahora sí, finalmente estamos listos para ver Dota después de una larga espera, casi más de 2 horas. Ya habíamos hablado un poquito del desarrollo del draft, la fase de líneas. Yo comparto la idea que dice Chilling sobre el Snapfire. Creo que sí puede castear mucho el mid game. Y el Air Spirit también la tiene difícil, ¿no? Porque te enfrentas, tan pronto haces el ruedo hacia adelante, te enfrentas a Stormhammer por parte del Sven y por si fuera poco también al Icepad, ¿no? Y luego pues puede venir Fisura. Hay una cadena súper fuerte por parte de Gladiators en cuanto a stuns que podrían castigar severamente a Braille. Va a tener que tener mucho cuidado TSM en cómo juega su midgame porque creo que necesitan comprar tiempo más que ser ofensivos contra Gladiators, ¿no? Así es, estimado Noise, definitivamente, ¿no? Y aquí tenemos esta jugada de Celery con Dirakio jugando sobre agresivo con Fire Noise. Está muerto Ari, en realidad. ¡Falta un golpe! ¡Oh, no lo va a dar! ¡Oh, Celery se equivoca también con el Double Breath! No te la creo. Al final Ari le perdonó la vida, pero... Celery le perdonó la vida, Noise le perdonó la vida, pero tiene que regresar a base y es una desventaja. Kazane con el Static Link. Y qué jugadita, ¿eh? Esto es algo que es clásico de Gladiator buscando el abuso desde el minuto 0. Sí, ya con el Static Link, pues este es el mecanismo, digamos, para la línea en cuanto a Kazane, ¿no? Y tienes a Ari también que te agrega daño, te agrega lifesteal. Es un poquito la línea de sustain a favor de Kazane. Digamos que el lifesteal tampoco es tan fuerte, no es lo mismo que un Razor Ayo, pero sirve, ¿no? Y también te permite ser agresivo en cierto punto de la línea cuando Ari tenga niveles con el rebound. Sí, también tenemos el de guardeo por parte de Tofu. Obviamente está contra una línea que Ace va a estar pushando constantemente con el Iron Shell. Y para contrariar eso, busca el equilibrio de la línea de guardiando su campo grande. Y ya tenemos a Braille Noise acá recontra chancado. Y esto es un clásico que vemos bastante el Earthshaker logrando los First Bloods. Sí, aparte que va a empezar a denegarle todos los creeps. Braille pues va a usar un poco de la patadita para poder asegurar un par de creeps, pero igual el problema es el mismo, ¿no? Los denies, el Earthshaker ganando muchos niveles, llegando al nivel 6 antes que tú y teniendo una oportunidad de kill con el Echo Slam. Eso puede pasar alrededor del minuto 5, ¿no? Pero vamos a ver, igual creo que el Air Spirit debe estar muy atento, Braille debe conocer el matchup, pero sí está siendo muy bulleado con el constante enchantment. Sí, definitivamente. Luego también el Fénix ahí la counterplay, no permitiendo que spawnee el campo grande, son cositas muy importantes. Mientras, bueno, las líneas laterales de TSM están bastante bien, ¿no? Razor con Plasma Field, también mucho daño mágico. El Yakiro tiene esta función defensiva como el Breath of Fire para que no lo avancen a su Sven, que salga bien de la fase de las líneas. Pero en late, Timao sí puede cargar la partida, tiene el héroe adecuado. Para la Sven es muy difícil igual pelearle cuando está con el debuff del Win-Win Axis, con el Miss Chance. Sin embargo, como hemos dicho, no sé, Queen se puede salir de control realmente, ¿no? Ese es
es el factor X de Gladiators, ¿no? Queen y su Earthshaker. ¿Qué tanto puede hacer? ¿Qué tanto puede él setear los kills de su equipo, Noise? Sí, sin duda, y es lo que habíamos comentado. Incluso si la Blind Dagger llega muy temprano, incluso antes de la Vessel, ¿no? Si es que Braille no llega al timing de la Vessel, es ahí donde los problemas empiezan, porque el Earthshaker va a estar rotando, tiene parejas de support que también secundan súper bien, ¿no? Porque el Earthshaker es netamente de control, para ello tiene sus Mortimer Kisses para generar más daño. Por si fuera poco, también un Yakiro que se considera un support de follow-up. Diracho le está pasando mal abajo, en realidad sí le está doliendo un poquito la línea. Igual está sacando mejores creeps al menos que el Razor. Así es, la línea de bottom está constantemente pushada contra Dirakio. Kazane, epa, cuidado, puede venir el Static Link, Noise. Aquí sí lo puede matar, Si es que tiene Plasma Field, podría matar. Diracho solo le falta un golpe, Kazane le va a dejar el rayo al final. Lo puede matar, lo consigue Kazane. Primera sangre para la escuadra de TSM. Habíamos hablado de la agresividad que podrían ofrecer también. No le daba punta en Psychic, pero sí a Rebound. Y con eso tenía la chance del stun. En la línea que lo terminan avanzando Dirakio. Y Celery no podía hacer mucho, lo está haciendo bien, está haciendo los half pull, pero cuidado con Bray, la parte de medio. Puede caer, tiene. Uy, tiene fisura, ¿lo puede matar? Uy. Cerca Braille, cerca Braille. Pero no va a poder ganar la otra runa. Así que va a tener que regresar a su base. La van a regresar a base. Sí, se va a regresar a base. Bueno, ese es el factor Shaker. Él mismo se vio contra esa posibilidad, pero creo que Braille está acostumbrado con su Earth Spirit más que todo a poder remontar la partida, ¿no? Es un héroe de Vessel temprano. Principalmente creo que ha ido por eso, porque contra el Sven, que se construye con una Mass of Madness, le hace bastante daño. O sea, a cada vez que el Sven quiera tomar objetivos y el Earth Spirit tiene la Vessel, sí lo quema bastante HP ese daño porcentual de la Vessel. Eventualmente, el level 3 del Razor fue un buen Power Spike para divear, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco hasta ahora el momento. Y se va a venir el siguiente punto de inflexión, que es las runas de poder, ¿no? Y ahí sí va a ser clave quién obtenga una DD o una Haze para desequilibrar la partida, ¿no? Sí, a Tofu lo han mandado también lejos ya de la parte de arriba, pero igual no se ha marchado hacia la base, sino que está justamente haciendo el contest para el minuto 6, ¿no? Aguardando nada más para asegurar la runa por parte de Queen. A Braille también le cuesta un montón, ¿no? Siempre hemos mencionado que a los espíritus les favorece mucho tener la runa de poder, y si Braille no la consigue en esta ocasión, pues su juego cada vez se va a ver más frenado. Ya vienen todos los supports, se ha sumado Ari, no es el mejor support tampoco para contestar una runa, y al final es la Haze para Wyman desde el otro lado del mapa, así que no hay runa a favor del Earthshaker de Queen. TSM al menos ha frenado un poquito su impacto en estos instantes. Sí, bueno, ha sido muy buena esa denegada de runa, por así decirlo, contra el Earthshaker. Igual, como el Earth Spirit necesita farm, bueno, va a estabilizarlo, ¿no? Va a servir para él para poder recuperarse un poco. Timao ya level 4 en la parte de top. En realidad está comenzando a jugar agresivo Timao contra Ace, que está solo. Y ha llegado Topo, responde con muy buena galleta. Ok, buen Scarlas también encima de los dos héroes. Al menos le salva la vida a Ace, pero de pasadito se va a llevar el courier de Whitemon, que me parece que igual ya le había dropeado los ítems que necesitaba. Aquí el inconveniente ahora para TSM es si Ace empieza a crecer, ya tiene las botas de maná, parece que quiere construir la Vanguard. No sé si irá por Mechans primero o la pipa. Ambas funcionan, creo que incluso la pipa mejor contra la Vessel. Pero hay que llegar al timing de los ítems, ¿no? De momento todo se ha frenado justamente porque la runa de poder no ha funcionado para el mid lane. Sí, aquí viene un poco pensando en las rotaciones de Earth Spirit, ¿no? Si tiene que estar al día, y tiene la urna, quiere él encontrar una carga lo más rápido posible también con alguna runa de poder, pero no sé, no encuentra el lugar de por dónde entrar. Whitemon está tratando de baitear, ahí viene la rotación Noise. Oh, Ace tiene muy bajo HP. Braille sabe a quién tiene que buscar. Ace se retira esta vez con el Surge, dejando a Tofu muy mal parado. Van a utilizar el Magnetize, pero también responde esta vez Celery
con un buen Ice, Tofu pierde la vida, pero igual Whitemon, porque el Yakiro lo acaba de asesinar. Timado está muy tocado, igual puede matar a Celeri, no hay control, se escapa en el último instante. Y se volvió un trade de 1 por 1, pero al menos la rotación de Braille le sirve para seguir progresando. Sí, Queen no puede responder debido a ser un shaker, pero por fin encontró la rotación y sobre todo la carga de la urna, que es muy importante tener ese burst lo más rápido posible. Ahí ya comienzas a hacer una amenaza realmente contra el shaker, contra el Sven. Todos estos Darcy, alto HP, daño porcentual muy efectivo, mi estimado Noise. Ahora, esta posición de Gladiator es muy agresivo sobre medio, ¿no? Ayudando a Queen. Sí, Tofu está intentando, pues, rotar para cuidar las runas, ¿no? Y Queen ya había conseguido la runa justamente porque Braille había rotado. Esta es una Shield Rune, me parece, pues si mal no vi, es una Shield Rune. Así que es el primer movimiento por parte del Earthshaker. A ver si le funciona porque está yendo a la parte de arriba. Podría atrapar a Whitemon, lo va a hacer. Pero Timado también está cerca. Whitemon se mueve ante la fisura. Igual tiene la Shield Rune, tiene el Echo Slam. Buena respuesta. Ari va a ser el siguiente. El vuelo de réplica ha sido dejado por parte de Ace. Ari cae. Los supports de TSE han desaparecido. Queen con bajo HP. Kazane también responde. Lo va a terminar asesinando. Al Earthshaker, Timado fuerza el último y simplemente para regenerarse. O también estaba buscando a Ace, pero no lo ha podido encontrar. Braille lo va a perseguir. Timado también no tiene Surge, así que podría ser la chance de kill. Sale la carga de urna, Braille está guardando. Timado quiere la kill, la va a asegurar Braille al final. Es una muy buena respuesta de TSM sumando todos sus héroes a la parte superior. Buena rotación de Kazane, muy bueno. Es como que ya dijo, en realidad manteniéndome abajo no estoy ayudando nada. Eso es algo que tengo que responder aprovechando lo fuerte que es su Razor en ese nivel 7. Plasma Field level 3, Static Link y responde sobre todo con la muerte del Earthshaker, ¿no? Que Queen ahí se tropezó con un árbol en su pathing debido a cómo se posicionan los héroes y se cierran el camino y hace que demore más su timing de blindar, así que importante también esa jugada por parte de Kazane. Ahora, la ronda del minuto 10... Sí, fue muy buena rotación. Uy, abajo. Bueno, otra vez un poquito de agresividad. No va a pasar a mayores. Kazane está tocando buen timing, me parece. Es como que minuto 10, 4K de ventaja. 4K de valor neto, perdón. Pinta bien para que la BKB salga a tiempo, ¿no? Simplemente de aquí en adelante no tiene que morir. Si ya se han dado cuenta en la parte de bottom, ¿no? Lo fuerte. Sí, lo fuerte que es Kazane en realidad. Y rápidamente llegan los supports de TSM para responder. Aquí el otro inconveniente para TSM es en realidad cómo usar la supernova, ¿no? Porque si bien no hay héroes directos por parte de Gladiators para poder deshacerte del huevo fácilmente, siempre está Tofu. Y Tofu tiene que lidiar con una decisión. O tirar los Mortimer Kisses y hacer daño en la teamfight, o aproximarte a la teamfight y lanzar el Lich Rider para encargarte de Whitemon. Es por eso que el Snapfire no parecía encajar tan bien, pero aún no vemos tampoco una pelea de gran magnitud. Sí, todavía no ha llegado a level 6 el Snap, debido a eso todavía no ha brillado. También es raro haberla visto, tenerla que jugar fuera de la línea, ¿no? El Snap ha estado rotando bastante y ha perdido niveles. Así que justamente vemos que Gladiators tiene estas desventajas ahora que TSM quiere abusar, que el Snap no tiene level 6 y comienzan a rotar en su línea. Uy, Ari, lo van a atrapar, se puede morir, tiene Surge en un segundo, podrá marcharse, Braille tiene Rolling Boulder, a ver si impacta, igual lo está quemando lentamente con la carga de urna y también el Magnetize, igual aguanta demasiado Ace, pero no lo suficiente en esta ocasión. Queen va a asegurar la kill, con Echo Slam me parece que no, al final le recarga en el último instante. Y Braille desaparece, pero del otro lado también Gladiators ha matado a Kazane. 2 kills muy valiosas a favor del escuadra de Gladiators. Ahora sí, tradean a Ace por el Razor, tradeado de Flames, pero Tofu y Uso Morty Mequises. Comienzan a invadir triángulo rápidamente la fisura. Queen, la galleta no conecta y escapa Ari con muy bueno. Creo que al final este tradeo beneficia a TSM.
Sobre todo porque Gladiators tiene el timing fuerte de auras, ¿no? Que es lo que quieres retrasar. Realmente el Razor está bastante cómodo todavía participando. Tiene impacto ahorita en este minuto de partida, Noise. Sí, otra vez es Queen que también mató a Braille, recordemos ello. Bueno, se adelanta, está jugando muy bien con el Tumbler Stoy. Secunda rápidamente es el Lady. Braille está en problemas, utiliza el Silence para poder librarse de la presión de Queen. Y ya con la Blind Dagger está mostrando mucha actividad en el mapa. Tiene que tener cuidado, incluso lo puede matar aquí a Braille. ¡Oh! Estuvo cerca de perder la vida. Pero ya vemos lo agresivo que se está tornando Queen. Y esto era lo que comentábamos desde el inicio. Si Queen domina esta fase, el mid-game, TSM podría estar en aprietos, ¿eh? Queen bastante agresivo. Ahora, Braille yendo por la Hand of Midas también para poder tener algo de farm en este mid-game, que es donde decae el Earth Spirit. Usualmente un héroe que está fuera del mapa, por eso es que va por la Midas, porque es un héroe que se juega off the map, no se quiere estar mostrando porque eso hace que el Gladiator se apeligre, ¿no? Juegue de una forma más defensiva, y cuando tiene poco espacio, la Midas es una buena opción para un héroe de esas características para encontrar farm y niveles, ¿no? Sobre todo poder llegar al level 2 de su ultimate, que es lo que le va a dar más esa Hand of Midas en la experiencia. Bueno, la partida ahorita está bastante neutral. Han tomado medio. La runa de poder, esta Arcane va a valer oro porque llega con la Blink Dagger de Queen. Y es probable que smokeen y busquen a Timado, ¿no? Busquen a Timadito, que está totalmente free top neto en farm. Timado sí va a ser un problema más adelante. O sea, una vez que Timado tenga la BKB, y es difícil controlar a Timado y matarlo, traerlo de 100 a 0, va a ser un problema. O sea, el Sven es el único que trae el daño burst, el Shaker también, pero el Darcyr no. El Darcyr es daño progresivo, luego el rostro es daño mágico, digamos que no lo contamos. También hay otra cosa importante, ¿no? Es que tú habías comentado, que es el rol del Fénix. ¿Cómo va a tirar su ulti, no? Entonces, aquí va a ser arriba. de contrainiciador el Fénix. De arriba. Baja Ari. Lo mataron a Ari. Conectó todo, casi todo Gladiators, pero creo que es simplemente para poder tomar la torre. Y como bien mencionamos también es lo del Phoenix, ¿no? Es como una especie de contrainiciador, pero también puede forzar a Gladiators a enfocarse en él, ¿no? Porque la mayoría, o sea, en realidad los 3 cores de Gladiators son de melee. O sea, es un Earthshaker, un Sven, claro, un Darkseer. Y la única que puede responder es el Snapfire, ¿no? Y abajo Kazane, en problemas, está robando daño, pero hasta los Mortimer Kisses le van a lanzar para poder asegurar la baja del Razor. Gladiators está empezando a crecer poquito a poquito, así que tiene que tener cuidado TSM. Braille puede responder, ¿eh? Si se queda más de lo debido, derecho podría estar muerto, no lo hace. Entiende muy bien la situación, nadie se había mostrado, así que va a guardar. Queen está cerca. Tiene oportunidad de Coslam. Lo va a lanzar encima de Ari. A ver si lo puede matar. Buena fisura, pero no tan buena al final. Waimon desaparece en cuestión de segundos ante el daño de Diracho. Igual Braille ha forzado todo. Puede escapar en el último instante, sí. Pero la presión se siente ahora contra TSM. Y Gladiators empieza a moverse en grupo. Chile. Muy buena jugada por parte de Gladiators, realmente. Sin embargo, defiende su torre. Mucho impacto de tofu a partir del level 6, ¿no? Se activa. Es el héroe justamente que decimos, si tienes el timing de BKB del Razor de la offlane, hasta que llegue, lo que está haciendo la Snapfire es trabajar ese timing de BKB, que el Razor se demore. Ha utilizado ya 2 Fortines en él. Sigue Quick presionándolo a Kazane indirectamente. Wow. Uy, Ari. Ok. Bueno, se sacrifica Ari por tomar la vida de Celeri y darle un poquito más de ingreso de oro a Kazane. No está mal, pero, o sea, siento que este camino de Gladiators era lo que esperábamos, ¿no? Era como que esperábamos que dominen un poquito esta etapa del mid-game, con la aportación de auras, con el Shaker, con la daga. TSM no tiene tan buenos mecanismos para responder en la teamfight, pero lo que necesitan es tiempo y hasta el momento lo están consiguiendo. O sea, Timado no ha sido asesinado ni una sola vez, Kazane está muy cerca a su BKB, y cuando llegue ese timing a favor de TSM es donde los veríamos brillar, ¿no? Pero obviamente la ejecución también es importante para ese punto de la partida. Sí, es las doble BKB, ¿no? La BKB del Troll y la del Razor va a ser lo que active el draft de TSM. Lo del Fénix es un poco, como tú dices, son 3 melee. Y Gladiators tiene un setup de testoneo te mato, ya sea con el Che o con el Sven. Entonces, el Fénix tiene que estar muy atento.
Y no dejarse stonear, por ejemplo, ahí, ¿no? Y contra iniciar al target que le inicien. Tan rey, ¿no? Ahí está. Uy, ay, ay. No, muy tarde. Muy tarde, pero llega Tofu. No. No, el Fénix Bueno, está en otra, la- Whitemon. Sí, sí. Se la dejó muy sencilla, de hecho, Tofu, una. ¿no? Es como que... Claro. Eguna y el TP de la Marcio del Razor. Pero se han dejado avanzar. Ahí, TSM me sorprende que no haya respondido con más TPs. O la defensa de un gang de tier 2 de esa deadline. Pero parece ser que han dejado que muera Braille. Y decir, ok, mejor asegura la BKB del Razor y el Troll, que ya estamos seguros. Así que TSM jugando muy ordenado. O sea, quiere decir esto, disciplina, ¿no? Una disciplina en respetar su timing. Ya dijo, ya muere Braille nomás, pero es la BKB de mi Troll y la BKB de mi Razor, ¿no? Así que lo han logrado. Se viene el smoke por parte de TSM a buscar el pick-off y luego el Roshan, ¿no? Sí, vamos a ver si pueden conseguirlo aquí. Kazane no se ha sumado arriba. Braille ha sido detectado, me parece que sí. Activa la double damage. Buen silence encima de 2. Ha llegado Ari. ¿Podrá conectar el stun? Al final no. El Surge fue encima de Celeri. Ahora Ace está en problemas porque no cuenta con Surge. Está en recarga. Braille puede llegar. Tofu está lanzando los Mortimer Kisses. Ace le recarga en un segundo. Al final sí puede escapar. No hay manera de atraparlo. La piedra le va a impactar. Ace se está quemando lentamente. A ver si lo consiguen. Braille tiene que rotar una vez más. Surge en un segundo. Le lanzan la Brute Grenade. Braille no tiene el daño suficiente, pero le dejó la urna. No puede matar. Regenera en el último instante con la Magic Wand. Se salva Ace por la mínima. Y TSM solo pudo conseguir la caída de Celeri esta vez. No estuvo mal por parte de TSM, como habíamos comentado. Inmediatamente el smoke iban para Roshan, puto chill. ¿Y qué pasó acá? La cloak, ¿no? La cloak del Darcy. La cloak casual le termina reduciendo la magia. Y encima lo apeligrado que fue el Darcy también para ir una Crimson Guard de primer ítem contra este draft de daño físico TSM. Luego el Roshan. Gladiators es un equipo que te va a buscar, te lo va a pelear, te va a quitar, quiere quitarte el Roshan. Ahí está. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué bueno estuvo por parte de Iracho! La galleta también secunda. Timado va a perder la inmortalidad. Un descuido de TSM. Ya habían logrado tener el Roshan en sus manos. Timado va a volver a perder la vida. Y esto es una gran ventaja para los chicos de Gladiators. Automáticamente han cambiado de lado, ¿eh? Creo que saben que por aquí se encuentra Kazane. Lo pueden encontrar. Queen está saltando. Le lanza el Echo Slam. No la duda. Viene el otro stun. Adiós a Kazane. Double kill para Queen. Y Gladiators empieza a tomar rumbo en el juego. Y es que Timado también ha ido por Swangan Inceptor. Arriba también tenemos más acción. Entraba Braille. Entraba Ari. Quieren matar a Ace. Lo pueden conseguir. Están bastante cerca. Lo dudo mucho. Al final dan la vuelta los chicos de Gladiators. El Iceberg no impacta. Waimon puede progresar. Braille se retira a tiempo. Ok. No va a pasar a mayores, me parece. Sí, se salvan los chicos de TS. ¿Qué tal jugada, Gladiator clásica? Vamos a ver la repetición. A ciegas, ha saltado Dirakio, carry agresivo, se encontró con 2 G gracias al Surge del Darcy, conecta y como habías comentado, Gladiator te va a hacer el Roshan y te va a buscar la pelea. Son los top equipos, lo hemos visto todo el año, te van a pelear el Roshan, aún así lo tengas. Y no sé, TSM como que se demora en salir de la zona, ¿no? Se demora, es como, mientras Timado y la Marcy pensaban, oye, ya, ¿a qué línea voy? Mientras la estaban pensando en cliquear el portal, ya Gladiators lo estaba forzando, tratando de forzar el error. Y desastre total, Gladiators acaba de quitarle la ventaja que tenía TSM. Y mira cómo está el mapa, está totalmente pushado para Gladiators. Retomar el control de ese mapa para TSM va a ser muy complicado. TSM tiene que lidiar con el push de las líneas, no tiene héroes que realmente empujen líneas rápido. Picante, ¿no? Dirakio escapa como si fuera en su casa, entra y sale totalmente del Tormentor de TSM, ¿no? Ahora la partida está difícil.
La pelea se termina alargando, mi querido Noise activa la BKB, Kazane viene a dar la respuesta por parte de TSM. Uy, ese cetrito que le permite escapar al Earthshaker, pero creo que va a morir Ace, pero la respuesta mira por el otro lado, mientras tanto Queen por ahí que puede terminar destrozando el fuego que quema. Lo terminan matando lamentablemente, y un Stormhammer también para tratar de detener al Earth Spirit, que justamente comentábamos en la antesala, ¿te acuerdas de lo potente que es este héroe? Al final el intercambio, dolor por parte de ambas escuadras, Chilling. Sí, fue bastante arriesgado esa jugada de TSM, puede haber salido mucho peor, pierden a Kazane, pierden al Darcyr, pero TSM recupera por lo menos el control de una de sus líneas, inmediatamente se abre, TSM van a empujar top, van a empujar medio, esto logra recuperar un poquito el control de mapa por parte de la escuadra de TSM, y ya tiene el cetro en el Troll Warlord, va a servir bastante el tema de los dispels en sí mismo, contra ese Yakiro, el mismo, incluso contra el Darcyr. Así que todavía TSM está dentro del juego. El primer Roshan no es el timing importante, sino el segundo acá de ambas escuadras. Así que ahorita Gladiators, vamos a ver cuál es su siguiente ítem, porque Ace ya está en su pico de poder prácticamente, ¿no? Tiene Pipa, tiene Crimson Guard, tiene Arcane. El Sven ya tiene también Math of Madness, ya tiene Silver Edge incluso. Así que Gladiators tiene cómo matar, cómo forzar los kills en el mapa. Como habíamos comentado, Gladiators es una escuadra que por promedio en partida está haciendo 29 kills y TSM solo 20, o sea, hay casi 10 kills en promedio de diferencia. Ahí está, y tenemos el resumen de los ítems, las BKB en los dos cores. Falta la BKB en Braille realmente, eso es lo que va a esperar la escuadra de TSM. La escuadra norteamericana va a esperar la BKB de Braille, que es importante que él se pueda mantener vivo en la pelea y dropear todas las piedritas, ¿no? Dropear todas las piedras, crear caos, crear control, entrar y salir y buscar ese backline tan molesto que es de Gladiators, ¿no? Poder silenciar a Tofu sobre todo. Así que vamos a ver cómo si estuvo la partida, mi estimado Ozzy. Ahí está Noise, estás de vuelta. Sí, ole. Mil disculpas, en realidad, no sé. Explotó mi PC por un instante, pero ya estamos de regreso. Muchas luces, como dice la gente. Muchas luces. Pero bueno, vi una teamfight de magnitud. Creo que Gladiators la ganó, ¿verdad? Por lo que veo en cuanto al score. TSM pues está buscando también la BKB de Braille, como mencionas, pero también Gladiators están empezando a movilizarse súper rápido y de hecho van a atrapar a Braille. Ahí va Queen, le lanzan la fisura, Braille está muerto, no tiene maneras de escapar de aquí. Y ese es el problema también que te mencionaba desde el inicio, ¿no? O sea, si Braille se convierte en el iniciador, porque en realidad es él el iniciador por parte de TSM, se enfrenta a una cadena de stuns enorme, o sea, tan pronto entra, él va a morir si es que no tiene BKB, ¿no? Ese es el gran problema para Braille. Una partida difícil de Earth Spirit, pero TSM necesita un mecanismo para poder librarse de ello también. Ari ha muerto en la parte inferior. Waymon podría ser el siguiente. Queen no tiene la visión. Creo que sí se va a escapar Waymon. Ok, van a denegar por aquí los jugadores. Van a quitar la visión que tenía TSM. Sí, buen pick-off. Pero Gladiators acaba de utilizar Echo Slam para matar al support y un Constraint para tomar una tier 2. Así que, bueno, lo utiliza sabiendo que Braille no va a tener la BKB, ¿no? Pusieron ese Ward en low ground, en la parte de la jungla lateral de Dire, en top, si lo pueden ver en el minimapa, la gente que está viendo. Es un Ward muy difícil de detectar y es lo que permitió encontrar ya 3 picos para Gladiators. Así que si su analista Moonbeander está viendo, va a poder justamente en el mapa 2 tener que corregir ese estilo de Gladiators que tiene, ¿no? De guardiar jungla lateral para escautear al rival en un ward de low ground y buscar otro lugar de farm para su medio, que se está quedando atrás. Aún así tienen Janos Maidas, ¿no? Vemos a un Air Spirit en la sexta posición, o sea, en la última posición de los cores. El Razor también se está quedando en el farm. Gladiators está con 11k de valor neto en 26 minutos. Es bastante, pero nada está definido. Con la BKB de Braille podrían remontar la partida y van a jugar al segundo Roshan, ¿no? Y que se va a venir y va a ser realmente lo que puede ya definir el Dota.
Sí, vamos a ver si eso le permite a la escuadra de TSM también regresar a la partida, ¿no? Porque de ganar una teamfight estarían de regreso en el match, mientras que Gladiatos, pues, como mencionas, les permitiría el cierre. Ya hay BKB finalmente para Braille, era lo que estaba buscando fervientemente, porque, como te decía, desde la iniciación, tan pronto entra él va a desaparecer, ¿no? Igual, no es, digamos, un mecanismo de salvación perfecto, porque el Sven ya tiene un montón de daño, entonces lo puede terminar bursteando de igual era. Gladiatos va a buscar la teamfight. TSM también está progresando en la parte superior para ganar terreno sobre el Roshan que va a aparecer. Recordemos que aún queda el otro timer, este es el de 8 minutos nada más. Y va a salir en 1 minuto y 10 segundos más. Aquí sí podría desatar una teamfight, chilling, ¿eh? Esto podría ser catastrófico. Inician en Braille, pero tiene BKB. Tiene BKB, responde súper bien y automáticamente todo Gladiator sale huyendo. La BKB no le va a funcionar, se está acabando el efecto. El Icepad es buenísimo por parte de Celeri. A Braille lo baitearon horriblemente. Van a matar a Timado de igual manera. Activa su BKB. Diracho se planta. Esta vez encima de Kazane, pero le están robando daño. Buena supernova. A ver si impactan en más serio. Esto intenta encargarse de ello, pero es muy tarde. La supernova impacta al final y Timado es elevado por los aires. Mientras que Diracho está buscando el kill encima de Kazane. Timado está lidiando contra Ace y también contra Celeri. Ya utilizó el último y no tiene más mecanismos Timado para sobrevivir. Kazane cae final con el duelo contra Diracho. Mientras que Queen controla la situación. Esta vez encima de Timado. Han caído 3 de TSM. Timado podría ser el cuarto, lo atrapa Queen, solo falta un golpe más, está cerca Celeri, complementa Ace, Timado, están jugando con la comida los chicos de Gladiators, dominating para el Earthshaker, y la pelea de TSM salió gravísima esta vez. Muy buena pelea por parte de Gladiators. ¿Qué sucede? TSM obviamente fuerza la tier 1 en top para setear el Roshan. No, pues tienes que tomar casi obligado esa torre para evitar los buybacks TPs de Radiant. Así que TSM hace eso, pero luego se nota la inexperiencia de los jóvenes jugadores en su primer año prácticamente en competitivo. Tenemos la repetición. Bueno, antes, ¿no? Lo forzaron. La BKB del Earth Spirit con ese ward logran nuevamente la buena visión por parte de Tofu. Puso ese ward y dio la visión, ¿no? O sea, se revela, rompe el Smoke Earth y se apeligra, se lanza, pero se dio cuenta que, no sé, iba a la nada, ¿no? Y dijo abort mission, lo pasean. Gladiators encuentra una ventaja importante, ¿no? De poder iniciar en sus términos y luego lo del Fénix con la supernova, realmente con Kazane parecía pues Rui Díaz y el otro lado, man, porque si tienes que escapar, sí, loco, porque si tiene que escapar el Razor que lo están focuseando, corrió lejos de su supernova en vez de correr a su high ground donde está su supernova. Entonces el Razor sí se pudo haber salvado si corría hacia su supernova y poder reiniciar, pero lo sacó, o sea, una descoordinación total, ¿no? Entró como que TSM en pánico, están nerviosos, quizás respetan mucho a Gladiators y se les cerró el cerebro, ¿no? Y bueno, quizás no estaban muy ordenados, no fue limpia la ejecución, ¿no? También por parte de Braille, ¿no? Pero Gladiators sí ha demostrado, wow, que está muy fino, ¿no? Para Cabezón sobre todo, porque el Cabezón se mete, rompe el smoke, fuerza la BKB y no chasea, sino inmediatamente lo cliquea, porque era la revelación del Earth, y se ejecutaron. Igual se puede venir otra teamfight, si la gana TSM podrían estar de regreso, pueden matar a Ace, va Timado, quiere forzar la BKB, utiliza hasta el ultimate, pero la fisura la bloquea, utiliza el queso esta vez Ace para aguantar demasiado, le deja la copia y ahora Timado está lidiando esta vez contra su propia ilusión. El Gladiator se ordena y mira el lejos, no, por parte de Queen, sorprende a 2, se muere Wyvern, se muere Timado. Esto podría ser el sello de la primera partida, la escuadra de Gladiator lo está haciendo Diracho. No perdona a nadie, nadie escapa de las manos del Sven. Buena fisura por parte de Queen y ahora TSM tiene que hacer la defensa solo con 2 héroes. No creo que lo consigan. Esto es pase libre para Gladiator de tomar el high ground. Sí, lo del Darcyr es espectacular, realmente Ace, él solo con su Darcyr está controlando a Timado y encima es un pick que vino antes del troll, es como que Gladiator estaba viendo el futuro y ya sabía que iba a piquear troll, porque cada vez que le cae el wall, le cae a Timado justo en el momento antes
justo Timao activa el Rampage, ¿no? El Battle Trance. Ya 2 veces y se queda pegándoles ilusiones. No puede hacer nada, es realmente nulificado el Troll Warlord y bueno, lo del Fénix no ha tenido impacto realmente, ¿no? Casi todo el setup, todo el stun TSM es de Braille. Es una escuadra que no tiene lockdown, no tiene stun, TSM no puede matar. Incluso el Razor, ¿no? Parecía buena, pero se les escapan los héroes. Muy fácil. Sí, no hay stuns. Otra vez Timado Timado. atrapado. Muy adelantado, se va a morir Timado. Antes de que pueda hacer algo, ha forzado su vaga, pero Kazan encontró la oportunidad de drenarle daño esta vez a Diracho. La Supernova muy detrás del resto de la escuadra de Gladiators. Todos salen huyendo, la Supernova no funciona. A ver si volverá esta vez el Sven, empieza a golpear Queen. Él se está encargando de la escuadra de TSN, ha matado a Braille. Finalmente regresa Timado, pero Diracho borra 2 de un solo golpe. Toda la escuadra de TSN desaparece y aceptan la realidad. GG lanzado, Gladiators toma la primera partida. Muy buena partida, GG. 1-0 TSM, la verdad que, como habíamos dicho, ¿no? Gladiators es superior estadísticamente. Ya todo, prácticamente un torneo que no han ganado, que fue la Riyadh, y demostrando la jerarquía aquí dotística en la BetBoom Dacha. Realmente una muy buena partida y ese cierre sobre todo, ¿no? Timao subestimando el daño que le podía hacer la escuadra del Shaker con el Sven y lo deletearon en una, mano. Lo mandaron a la banca, lo mandaron al lobby nomás lo mandaron nomás a descargar el update y tenemos en cámara ahí los jugadores de TSM, ese White Monk, ¿no? El Fénix, no, terrible. No tuvo el impacto que se preveía este Fénix. No tuvo el impacto. La Mars hizo lo que pudo, pero a ver, cuando hablamos en el draft, el cierre de TSM del Air Spirit, ¿no? Al final el Air Spirit no pudo ofrecer el héroe de control para poder habilitar al Razor y habilitar al Troll a hacer el daño. Y no había, los supports tampoco podían hacerlo. La Marcy no tiene el lockdown que cuente y el Fénix tampoco, ¿no? Por eso que en la Riyadh Masters Gladiator banea Pango, héroe de control, Mars y también banea el Primal Beast. Esos son los héroes que le hacen mucho daño a Gladiator, ¿no? Así que el Air Spirit no tenía el control necesario. O sea, si bien lentea y estonea, pero su stun es muy breve. No lo suficiente para habilitar a sus 2 cores para matar el target. Eso fue el problema. Al final no se da el escenario para TSM de kill. Y al final este Gladiators pues sí lo anticipa, ¿no? Lo avanzaron. Juegan como que realmente sin miedo, ¿no? O sea, Gladiator te hace unas jugadas tremendas, ¿no? La del Roshan que te lo roban en la cara, que te matan después de hacerlo. Ese salto sobre Timao también fue bastante arriesgado, pudo haber salido mal, pero demostrando la calidad que tiene esta vez Gladiators. ¿Cómo ha ido la partida, Ozzy? Realmente increíble, ¿no? Termina siendo un tanto rápida, media hora prácticamente, 32 minutos de esta partida que la termina ganando Gaming Gladiators y que nosotros en un inicio le estábamos metiendo los terrenos a TSM. Bueno, nos quedamos sin un par de hectáreas, pero no pasa nada. Yo le metí la fe, sí, le metí la fe. Así es, a veces ganas, a veces pierdes, corre a apostar responsablemente, pero en el pre-draft se dijo 2-0 Gladiator, pues. Era la fija, pues. Ya el in-game con la fe. Tienes que reconocer las palabras claves, tienes que reconocer así la jerga del apostador. ¿Cuál es la palabra desviadora? ¿Cuál es la fija? Pues claro, pues. Es la bloqueada, pues, la bloqueada. Claro. Para ahí. Termina ganando entonces, chicos, la primera partida. La escuadra de Gaming Gladiators se antepone ante el equipo de Timado y a una posible partida de que lleguen al lower bracket. Por lo pronto nos vamos a dar una pequeña pausita para esperar y para prepararnos a lo que sería la siguiente partida. Por lo pronto, como les digo, Gaming Gladiators 1-0. Volvemos en un par de minutitos, no te vayas.
Ya de regreso entonces para esta segunda partida. Otra vez el saludo cordial con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes tengan, queridos espectadores. Muchísimas gracias por seguir aquí conectados con nosotros.
las multiplataformas de ESB. En todas veo que están aquí con nosotros acompañándonos. Ya 2 de la tarde, ¿cómo se alarga el día, mi querido Noise, mi querido Chilling? Y nos vamos metiendo ya a esta última serie del día de hoy. Gaming Gladiators contra TSM. La primera la gana, un tanto esperado, ya lo comentábamos con Chilling, con Noise también por ahí, de un posible 2-0, y va marcando la victoria la escuadra de Gaming Gladiators. Ahora nos metemos a la segunda, como bien comento. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos por lo pronto, Chilling, Noise? Estás muteado, me parece, mi hermano. Estás muteado, Chilling. ¿Sí? ¿Estás muteado? Disculpe. Sí, ahora sí, ya se te escucha. 2-0. Estaba diciendo un 2-0. Un 2-0 Gladiators, pre-draft. ¿Qué tiene que hacer TSM? Medio complicado. Va a tener que cambiar. Sigo insistiendo de que van a tener que no dejar que Gladiators tenga su juego cómodo con un Ayo, de nuevo, que es lo que le funcionó para robarle el mapa en este año. Si no, la verdad que lo tendrían que chisear con un last pick, ¿no? Ahora TSM tiene el last pick, quizás con algún héroe de control o un mipo. No van a poder, siento que no le van a poder ganar tan fácil a este Gladiator que está tan fino, y porque o sea, TSM ha jugado bien, ¿no? Pero la verdad que sus supports no tuvieron luego el impacto, ¿no? Quizás sí ir por los picks clásicos de Ari, que es el Rubik, de Whitemon su Tren Protector, ¿no? O sea, le banearon TSM baneó todos los héroes de Ari, dicho sea de paso, ¿no? Ellos mismos. Así que quizás por ese lado, ¿no? ¿Tú qué opinas, Noise? Sí, creo que igual lo habíamos visto un poco lo greedy que podía ser tal vez la escuadra de TSM, ¿no? Alrededor de los héroes. Tampoco el last pick convenció de más, era como que el matchup sí o sí iba a ser súper desfavorable para el Air Spirit. Entonces creo que de cierta forma castigaron un poquito a Braille o lo sacrificaron, esperando que al menos el timing de ítems de las BKBs solucionara el problema que ya estaban sufriendo contra Gladiators, ¿no? Pero veamos qué cambios tienen para nosotros. De repente le dan prioridad a Braille ahora, ¿no? Como para que tenga mucho más impacto. Creo que incluso Braille a veces ha demostrado que es él el que suele mover un poco más el ritmo de la partida, siempre y cuando salga súper bien de su fase de líneas. Para ello tenemos el draft. Ya TSM ha baneado Gyrocopter Invoker y el Air Shaker de Queen, que fue pues bastante bueno en la partida anterior. Sí, fue bastante bueno, y TSM está baneando estos héroes sabiendo que Gladiators tiene el first pick y todos son flex que lo juega Gladiators, ¿no? Usted puede jugar el Gyro Support, el Invoker también lo juega Tofu y también lo juega el Shaker junto con Queen. Bueno, parece que Gladiators está seteando, quizás está cocinando un Faithless Void, porque ya baneó buenos héroes para jugar contra Cronosfera, que son el Solar Guardian de la Dawnbreaker y también la Vengeful Spirit con el swap. Así que quizás Gladiators quiera ir por este héroe. Igual queda el Tren Protector por ahí de lo meta, queda el Furión. Dejaron el Furión, TSM dejó el Nature Prophet, que es un héroe que juegan ellos, y también el Tren Protector. Ya no baneó Supports, y Gladiators banea Bloodseeker, que también es de Centón, y van por el héroe de control Pango, el héroe predilecto de TSM. Ahora, Instapick de Templar, eso sí me sorprende bastante, ¿no? ¿Y qué opinas? No esperaba este pick, tiene cierta ventaja, pero, o sea, Gladiators ha perdido contra Templar Assassin, en el sentido de que ha ayudado a controlar el medio y a presionar mucho. O sea, un héroe de mucha presión en early game en 15 minutos con la de eso, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esta apertura de TSM? Bueno, como habíamos dicho en la anterior, era como que TSM quiere apostar realmente a ganar esa carrera de farm. Creo que con el troll no lo consigue. Tampoco con un Razor offlaner era súper complicado, ¿no? Poder sacar una carrera de farm mucho más estable. El troll sí que farmea rápido, ¿no? Pero su activación es lo que en realidad creo que TSM lee como el déficit del draft anterior, ¿no? Porque tardaron demasiado en activarse. Eran 18 minutos de pasividad por parte de ellos, donde no encontraban nada, y Gladiator sí estaba aplastándolos. La Templar te da este otro ritmo de juego, como mencionas. Es una respuesta muy clásica de China contra Pangolier. Casi siempre en China veo o Templar o Shadowfiend contra Pangolier, ¿no? Por el daño físico, mientras que el Pango está rodando, pues
ya está muriéndose, ¿no? A través del daño físico que poseen estos dos héroes. Y en ese aspecto me parece bastante bueno, ¿no? Aparte que con esto también evitas que les ven se vuelva un inconveniente, ¿no? Les ven se le dificulta matar a la Templar, ¿no? Gladiros tal vez ya no te parece opción, de hecho lo acaban de banear. Y también se han deshecho el Nature's Prophet. Igual es una buena opción flex, creo yo, por parte de TSM, aperturar con esto. Lo puede tener timado aún, como también Bray. Sí, Gladiator ya ha jugado 2 veces Templar como un héroe de control de mid-game por Queen, pero ahora es como que TSM se los está robando, ¿no? Porque TSM jugó la Templar contra BetBoom y perdieron. Así que sí es un incógnito esto de la Templar. Por lo menos Queen y compañía, Gladiator lo está poniendo de carry por el ban de Sven. Pero están todos sus counters disponibles ahorita en el juego, ¿no? Está el Venomancer de línea que puede ser muy molesto. Está la Dead Prophet en la línea también que le quema el Refraction con el Siphon. Hay muchas cosas que están todavía en juego contra Templar Assassin, ¿no? Así que queda el tiempo de reserva, queda ese Tren Protector y llegaron a lograr este pango, ¿no? Vamos a ver, el ban de Darcyr que fue demasiado. Ya por fin removieron los héroes de control de off, Brio y Darcyr. Y dejaron el Primal Beast y el Mars. Así que no sé si TSM se quiere arriesgar por estos picks o va a ir por el Ruik de Ari, que es su clásico. No estaría mal. Un Bane para controlar al Fiend's Gate contra el Pango podría ser también. Pero yo quiero ver el Ayo, loco. Yo quiero ver el Ayo. Van por el clásico Tren Protector, Meta Pick. Lo pueden emparejar con Templar. Muy dominante el Tren, si es un support que pega durísimo con el ataque. Te da regeneración en línea el Lich, a pesar de haber sido nerfeado, es muy bueno. Y sobre todo ahorita en este parche, el Living Armor, ¿no? La armadura que te da los cores cuando corren en el mid-game a buscar kills. Y sobre todo si lo emparejas con un héroe de Blade Mail, es brutal, ¿no? La Blade Mail con Living Armor es imparable, no sé, el tema del Primal Beast. Y el Overgrowth, ¿no? Así también como es un héroe... Yo creo que cumple una función igual de backline para controlar el Rolling Thunder y que pueda amarrar y mantener su sitio. Muy similar al Bane, solo que el tren es más meta. Lo del Fénix, básicamente Gladiator está diciendo yo te voy a enseñar cómo se va a jugar, pero es un héroe de Vessel, es un héroe de daño overtime, quema refraction muy fácil y te da ese healing y reduce el attack speed. En realidad sí conterea bastante todas sus habilidades a lo que quiere hacer la Templar en el juego. Es un héroe también que es un poco subestimado en lo que puede hacer a partir de la primera noche en el juego, ¿no? A partir de minuto 5 el Fénix es un héroe que tiene el Icarus Dive para divear torres cuando utiliza la Twin Gate, ¿no? Si juega de 4 ya está rotando con la Twin Gate y te divea encima con el Icarus Dive rápidamente. Y el Grimstroke es un héroe bastante estático de línea. Me sorprende que lo hayan piqueado. Usualmente es un héroe que no habilita el Pango ni juega con él, pero más bien a otro héroe que va a acompañar a Ace, ¿no? Que puede ser probablemente un Centauro, una Legion Commander, todavía está disponible, que tiene Dispel. Vamos a ver qué va a buscar Ace. Y bueno, eso es algo que los supports de Gladiator son bastante grises y son castigables, ¿ah? Acá TSM puede castigar duro estos supports. Se van por la Snap, clásico contra pick de juego, por los Little Shredder, ¿no? Pero ¿qué opinas de este Grimstroke? ¿Has visto algo de este héroe, este parche en la BetBoom Dacha? Lo más fuerte del Grimstroke es este buff que ha recibido con el Inkswell. Fuera de los 5 segundos que ahora dura, es más que todo el hecho de que el Grimstroke pueda activar su propio Inkswell, ¿no? Es como que él puede decidir cuándo activar el stun o incluso removerlo cuando tiene el Aghanim Shard, remover algún dispel, ¿no? Es un strong dispel el Aghanim Shard del Grimstroke, y algunos Grimstroke suelen tomar el Aghanim Shard en el minuto 15, no esperan al Tormentor, sino que se lo compran, y esto es súper fuerte, al menos para el control que de por sí ya ofrecía TSM, tan solo con el Tren Protector, ¿no? Con esto te deshaces de una manta, por ejemplo, que a veces tu carry quiere optar por manta cuando tienes el Overgrowth encima. Con el Grimstroke tienes este mecanismo gracias a tu support, ¿no? Por así decirlo. Con el Storm Dispel de la Ganim Shard del Inkswell,
ya te deshaces de ello. Y también te puedes deshacer de este stun por parte del Beastmaster. Pero siento que TSM está orientando justamente estos dos últimos picks para poder tener esa presencia que les hacía falta en el draft anterior, ¿no? Beastmaster tiene un timing de 15 minutos, con el Dominator igual ya puede empezar a romper estructuras. Snapfire intenta lidiar contra el Phoenix, pero también te ofrece mucho daño mágico en las peleas. Es más que todo ello, ¿no? Y castigar los primeros 15 minutos para TSM son valiosos. Ya una vez que llegue la Ganem Shard del Greenstroke, es ahí donde Gladiatos tiene este mecanismo de defensa, al menos para poder liberarse de la presión que puede ofrecer TSM. Es una respuesta buena la del Greenstroke, me parece, pero TSM también va por lo clásico, ¿no? Es como que el Beastmaster de Kazane. Wow, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. También de pick 18, Gladiators va por una Medusa, un héroe de Eye of Skadi, un counter de juego clásico contra Templar Assassin, ¿no? Es un héroe de ilusiones con la Manta Style, es un héroe de Manta Style que se dispelea el Overgrowth, y también si es estoneada por el Primal Roar, te da el suficiente aguante, tienes un Phoenix que te puede estar curando, así que, bueno, la Templar ya tiene un counter de juego, ¿no? O sea, si TSM no logra su objetivo de hacer daño y dominar la partida después del minuto 15 con esa de eso, con ese Halo Domination, pues la Medusa va a tener simplemente que farmear, llegar a su Manta Sky en minuto 21 y la Templar está súper condicionada, no se va a poder acercar hasta que logre su siguiente timing de BKB, pero la partida va a estar muy cerrada para ese entonces. Banearon el Fearless Boy, banean Doom, ¿no? Así que Doom bastante fuerte para controlar algunos héroes contra Medusa, que podría ser el mismo Terrorblade. Hay timings de Terrorblade contra Medusa. Luego está el sapito, el Slark, puede ser bueno porque Gladiators no tiene lockdowns ahorita. Y el héroe de control Primal Beast que habíamos comentado. Dejaron TIE Hunter para Ace. El TIE Hunter también puede ser otro héroe de centón acá para cubrir a la Medusa, ¿no? Hasta el Mars también. Me gustan esas dos opciones. Para Gladiators le falta un héroe de Teamfight más que haga un spell grande de cobertura a la Medusa, que le cree el espacio, que le cree control. Y Gladiators, ¿a qué le tiene miedo? ¿Imaginas que venga un Anti-Mage? ¿Un PL? Sí puede ser anti-mage en realidad, ¿no? Creo que como mencionas no hay mucho lockdown por parte de Gladiators. En realidad no hay como molestar tanto al anti-mage. El problema es que si lo buscan en el inicio, el Phantom Embrace es una herramienta súper fuerte, ¿no? Es el silence más incómodo del juego. Tienes que targetear al fantasmita para quitarte el silence. Otro detalle que me gusta del draft de Gladiators es que en realidad con sus primeros 3 héroes, en realidad la Templar parece no tener una partida cómoda, ¿no? Si mandas a la Templar Carry, puedes mandar o al Grimstro o al Phoenix en la línea y no tiene Refraction en realidad. Recordemos que Link Swell también es daño progresivo, así como que ticks de daño y te remueve el Refraction en cuestión de segundos. En un segundo ya no tienes Refraction. El Phoenix igual con los Fire Spirits. Es una partida bien difícil de Templar. Más que todo por el sapito, el Slar, ¿no? No hay lockdown por parte de Gladiators. Probablemente quizás no quiera buscar un héroe de lockdown porque Gladiators se beneficiaría mucho de un héroe de Vessel o un héroe de Dispel en realidad para proteger a su Medusa. Una Legion Commander también con ese press de attack para cubrir a su Medusa de problemas y darle un Dispel más puede ser muy bueno. Y bueno, sí, más que todo eso, ¿no? El héroe de Vessel que queda, ahí está el Centauro, también lo comentábamos, la pareja del Greenstroke. Y bueno, no es tan efectivo contra los Lockdown del Overgrown ni el Primal Beast, el Primal Roar, ¿verdad? Pero tiene mucha sinergia con el Greenstroke. Es un héroe de Vanguard, es un héroe que ha sido bufeado en ese parche 34C con la velocidad de movimiento. Y tiene el lockdown un poquito para cubrir, ¿no? El tema es que vamos a ver qué va a ir timado. Por ejemplo, las opciones que comentábamos, ¿no? El Anti-Mage, el Phantom Lancer, como que no votan al Centauro, ¿no? No lo van a poder a votar realmente. Ursa Warrior me encanta acá. Creo que es un buen juego de timado Ursa. Tiene timings de difúsalo rápidamente para presionar a la Medusa.
se come al pango. Van por el mono, que es bueno, un sustituto. Ok. Es muy similar lo que logra, pero. Sí. Pero, ¿qué sucede? Es que Tofu contería también al mono. Me sorprende que no hayan La ido Ursa supernova Warrior contra el realmente. Wukong. Sí, el Fénix, cada vez que hay un Wukong's Command, Tofu va, Icarus Dice, se pone en el medio del Wukong y activa Supernova, forzando a que Timado tenga que salir del Wukong si le ha puesto un Fire Spirit. Creo que era un buen juego de Ursa Warrior, pero Timado va por el Monkey King, que es muy similar. La idea es esos héroes de línea contra héroes de fuerza. ¿Qué es lo que es, digamos, qué es lo que hace el mono fuera de la etapa de líneas que el Ursa Warrior? Que Timado tiene un héroe con mucha movilidad, ¿no? Con un Tridance que puede cortar y buscar a Dirakio constantemente, pero en esos primeros 15 minutos. O sea, que Timado va a ir por una Power Threads, Or of Corruption y Ecosabre, probablemente. También puede ir Diffusal, pero podría ser. E intentar cerrar el juego lo más rápido posible, ¿no? No sé, no lo sé. Me hubiera gustado ver más el Ursa. Creo que me voy por Gladiators este mapa, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Ya le tiramos la mufa en la anterior a TSM. Si quieres le tiramos la mufa a Gladiators también en esta. Puede pasar, ¿no? En realidad me gusta más lo de Gladiators, ¿no? Es como una apuesta bastante buena. El MK sí tiene mecanismos de Escalating contra la medusa, como dices, pero esta supernova es muy, muy difícil, ¿no? Solo la Templar puede golpear, también la Snapfire, pero ya habíamos comentado cómo es la idea de la Snapfire, ¿no? O utilizas Mortimer o te comprometes a utilizar el Shredder, ¿no? Es una u otra dentro de tu team. Me gusta más lo de Gladiator realmente. Creo que después de la ejecución del anterior me parecen mucho más ordenados de lo de TSM. Listo, y los comentarios entonces por parte de ustedes. A mí no me termina de convencer, les cuento, el tema del Monkey King para cerrar, teniendo un centauro en contra. O sea, vamos a entrar con el Wukong's Command y una estampida de manera inmediata y como que haya manito chévere tu Wukong, ¿no? O sea, bueno, al final es la decisión de los amigos de TSM y a ver si es que logran sacarse el posible empate para forzar una tercera partida, o también si es que parece que se viene lo más probable el 2-0 en contra de la escuadra de TSM, que independientemente de todo sí duele un poquito por el tema de Timado, pues no tenemos ahí a un compatriota y como que no queremos verlo perder, ¿no? Eso en líneas generales, chicos. Nos metemos de lleno entonces a lo que sería esta segunda partida con la narración del gran Noise y el análisis de Chilling. Los dejo, chicos. Gracias, Sosi. Regresamos contigo en breve. Ojo que ya empezaron los problemas para la escuadra de Gladiators. Ace lanza un buen stun encima de toda la escuadra, pero no va a sobrevivir. Timado conecta la primera sangre a su favor. Es un gran arranque para la escuadra de TSM. Y Ace estaba ahí quieto, chilling, ahí esperando, guardando. Chequeó Facebook un rato, se descuidó y lo mataron. Ok, ahora TSM hace este smoke, bueno, esta jugada sorpresiva de gank mundialista, ¿no? Totalmente mundialista, van de 5, ya se acabaron las treguas por parte de TSM. Va a jugar mucho más agresivo. Bueno, Timado ya tiene los Rough Venom, un build de full stats que habíamos comentado. Y está cambiando de líneas o quieren empezar 4 héroes abajo por parte de TSM. También quieren mamutearle un rato a Ace o van a cambiar rápido de líneas. Brian en la parte de medio con los branches, un build normal. Bueno, acá tiene la ventaja claramente la Templar al ser de rango y castigar con el belt cada vez que Queen quiera acercarse a destruir el clip de rango, pero sí, el Phoenix está a punto de caer. Estaba muriendo en la parte de abajo. Bueno, campearon ahí, como mencionas, los chicos de TSM. Sí, las mundialistas. Campearon abajo. Las strats del mundial. Sí, lo cambiaron con una trilínea un rato, ¿no? Pero, como te comento, también lo del mono. Ahora el Pangolier con su tercera habilidad, ¿no? Reduce attack speed, ¿no? Y puede ser que eso tenga de repente algún impacto a la hora de tratar de romper la supernova del Fénix en las teamfights, ¿no? La estampida también, como dijo Ozzy, es un mecanismo de poder resetear y escapar del Wukong's Command. Así que el Centauro fuera a ir por la Vanguard, Blindager,
eventualmente puede ir por una Heaven's Halberd también, ¿no? Una Lotus también para cubrir a su Medusa. TSM tiene mucho daño físico y, bueno, justamente como que Gladiators tiene muchos spells buenos para poder mitigar ese daño y hacer que la Medusa al final outcarree la partida. TSM tiene que hacer realmente todos los primeros 15 minutos de Sí, los primeros 15 minutos, como habíamos comentado, son muy valiosos para TSM. Realmente tienen que demostrar que pueden dominar el enfrentamiento, ¿no? Que saquen ventaja, tal como Gladiators lo hizo en la partida anterior, que tenían alrededor de 6-7k más o menos para ese instante. TSM tiene que hacer algo similar o incluso superior para poder mantener ese minuto 20 o 22 donde derecho se active igual de controlado como ya lo venían haciendo. Igual es difícil, hay muchos mecanismos de Gladiators que impiden que TSM progrese fácilmente, ¿no? Como lo había dicho Ozzy muy bien, la estampida, la supernova contra el Wukons, el Rolling Thunder también mecanismo de control dentro de la propia teamfight. Hay demasiado por parte de Gladiators como para poder protegerse, ¿no? Poder hacer el disengage y luego volver a ordenarse. TSM tiene que hacer muy buen focus y encontrar las kills de manera bastante rápida. Van a ir por ahí abajo, buen stun days para responder, porque si no lo iban a seguir avanzando. Y no va a pasar a mayores, estamos cerca del minuto 2. Aunque arriba, Viracho, lo van a matar, se quedó sin maná. A ver si lo puede matar, le regalaron un manguito. Y Viracho va a sobrevivir. Celeri quiere tornarse agresivo, pero también podría perder la vida. Tiene muy bajo HP, sin embargo se sacrifica para lastimar a Kazane. Sin embargo, Kazane aún va a sostenerse. Creo que ya le está llegando el Hell of Fire Wheel. No. Al final fue por botas y más regeneración, pero Viracho muy tocado. Ari sigue buscando la baja encima de él. Está bastante lastimado derecho. Sin maná, realmente la Medusa no va a poder sobrevivir. Sí, igual creo que Celery jugó muy bien ese tradeo. Ahora regreso full vida, full mana, Celery a línea y Kazan está. Él es el tocado, ya no va a poder acercarse de forma tan agresiva. Se come los boards. Pierde un board Kazan, si no me equivoco, 40 de experiencia. Así que nada, creo que al final la muerte de Celery termina equilibrando la línea a favor de la Medusa Noise. Sí, y en medio, pues, Queen está sacando una wave de ventaja nada más en cuanto a creeps, pero igual bastante curioso contra la Phantom Assassin que podría tener de cierta forma cierto dominio en la línea. Timado otra vez buscando kill abajo, Tofu tiene como escapar, Ace también. Es muy difícil para este dúo que en realidad es una línea fuerte, ¿no? Tren Protector y Monkey King es una línea fuerte, pero contra estos seres un poco escapistas, como lo es al menos el Phoenix y el stun del Centauro, no les permiten concretar las bajas aún. Sí, está ganando bastante. Un poquito más de experiencia el Monkey King de Timado. Ahora, el Power Spike de esa línea es la bota del Monkey King. Y para eso, el Centauro rushea la bota y una Wing Lace para justamente no fidear, ¿no? Poder escapar, sacar aunque sea experiencia. También Tiesen está tryhardeando como que Whitemon, el trend, está bloqueando el pool de Tofu. Como que eso es algo muy importante al jugar una línea donde es superior el matchup. Tiesen tiene el matchup superior abajo. Y debería estar sacándole más ventaja aún todavía. Mientras tanto, en la parte medio sí me sorprende que el Pango de Queen esté ganándole la línea a Braille. O sea, sí le ha sacado casi dos creep waves, una wave y media contra una Templar. Notable lo del cabezón, realmente. Sí, está teniendo muy buenas performances en todas sus partidas. En realidad siempre o es estable o gana la línea, ¿no? Como en este caso que en realidad sí que le está sacando mucha ventaja a la Templar Assassin y es sorprendente, ¿no? Cuando la TEA debería tener ligeramente la ventaja. Pero bueno, vamos a ver, igual Braille puede recuperarse con stacks. Esa es la ventaja de la Templar Assassin. Abajo finalmente hay una kill a favor de Timado. Tiene que golpear a Tofu. ¡Uy! No tiene el suficiente daño, pero ahora sí va a conectar el siguiente golpe. Timado se lleva la vida esta vez del Phoenix. Quiere ir encima de Ace. No tiene maná para el stun, pero no hay más slow y tampoco acompaña a Whitemon. Tiene mucha velocidad Ace gracias a las compras de la Windlace y también su bota. Sobrevive esta vez el Centauro.
Ace siempre tiene el ítem build preciso para todas las situaciones, realmente, ¿no? O sea, Winless Chainmail, bueno, va a terminar en su muerte, tryhardeando también Whitemon. Pero todo esto es un efecto en cadena, ¿no? Un snowball que... ¿Por qué TSM fue 5 mana abajo? Usualmente se hace eso cuando tienes un draft de Tren Protector, porque lo que va a hacer Gladiators es ir lo más rápido que pueda a cortar los árboles del tren del lado izquierdo. Y sabía que Gladiators iba a hacer eso y ya movió 5 héroes ahí para castigarle la cortada de los árboles y darle al tren de una mejor línea. Pero aún así Gladiators ha perdido el Centauro ya una vez, pero no está tan mal, está dentro de lo que Gladiators pudo haber planeado, Noise. Sí, ahora sí vemos un poquito más de dominio de Braille echando de la línea a Queen. Queen que ha conseguido una shield run que va a resaltar. Timado muy tocado en la parte inferior. El daño es bastante elevado. Al final se va a morir Timado. ¿Dónde estaba el Tren Protector? Rotó hacia la línea de medio después de haber sido denegado él mismo por el Neutral Creep. Esto le ha costado la vida a Timado, tiene que tener cuidado de ahora en adelante. Diracho también lastimado en la parte superior. Kazane, otra vez el root por parte del Hawk. Acompañará a Ari. No le queda más maná a Diracho. Ari se está aproximando. La belleta es buena. Diracho roba el loto. Con eso tiene un ingreso más de maná. Esto va a ser que de perder la vida. Al final sí se va a morir. Ok. Intentando por todos los medios Diracho sobrevivir, pero no lo ha conseguido. TSM va 5-1 para el minuto 7. Que realmente Diracho es un duro de matar realmente. Oro Corruption en Queen. Va a la parte de medio. Ahora sí la Templar está despegando. Ya está level 7. Esa Refraction le dan 85 de damage. Casi un doble damage. Realmente ahora sí Queen no puede hacer nada. Además su torre ha recibido 40% de daño. Lo cual es bastante bueno. La actuación de Greenstrom fue escauteada. No va a tener el impacto que buscan también. Bueno, no sé si lo vayan a matar. Ok, igual se adelantan. Nuevamente tiene Refraction. Queen tiene que forzar. Ay, el Rolling Thunder llega un poquito tarde. Ari lidera muy buena porque en realidad sí habría muerto Queen. Pero el TP tardó un poquito más de lo normal. Al final pues escapa Queen, pero ya Braille empieza a tomar la primera posición del valor neto. Fuera de los creep scores que vimos, pues igual ha mantenido un buen valor neto. Sí, igual en la línea de abajo ahorita Gladiators estos 2 últimos minutos le está sacando bastante provecho. Timado como que está jugando un poco apeligrado. Tofu, level 5, Centauro level 5. Tienen que forzar algo la escuadra de TSM. Está dejando que farmeen mucho. En la parte de medio también. Queen está a punto de ser asesinado. Y el solo. Muy timado. No, lo dejan solo. Abajo puede perder. Que no se cura. No, Dios mío. Malísimo. Ok, Ace. Ace ha muerto. Al final Braille también rota. Y Tofu también desaparece. Se adelantaron mucho los chicos de Gladiators, pero tomaron la vida de Timado y eso tiene un peso sobre TSM. Que están descuidando un poco, ¿no? Esta mucho. Muy confiado el Tren Protector. Muy confiado el Tren Protector arriba para no quedarse en la línea. Kazane va a morir después de haber matado a Celeri. Sí. Muy confiado ese Tren Protector, ¿eh? Para dejar a Timado contra 2 level 5 siendo mono 4, le iban a avanzar. Debería estar realmente killeando el Tren Protector, soneando toda la fase de líneas para Timado darle... Win condition, es el snowball del mono. Ya está level 6-6, ahora sí que va a ser un problema realmente matarlo. Y Whitemon tratando de regresar a la línea, pero encima Braille está aquí. Que va a ir por una daga minuto 10. Obviamente él no puede tomar un rol de farming. Y van abajo, ¿no? Van a querer pelear. Whitemon se adelanta, pero recibe mucho castigo. Igual aguanta demasiado el Tren Protector, pero ahora hay estampida para huir del peligro que quería imponer TSM. Disengage probablemente efectivo por parte de Gladiators. El Rolling Thunder, ok. Un poquito raro ese Rolling Thunder de Queen. Creo que rebotó en la escalera y pudo salir del problema. Al final tuvo que gastar la habilidad también. Pero Gladiators ya le ha dado una línea mucho más accesible a Ace. No le estaba pasando mal el Centauro, pero ahora está bastante estable. Sí, ellos mismos se han puesto en ese handicap, pero realmente a Timado lo han sacrificado un poco. Han subestimado la línea, o sea, lo fuerte que es el Phoenix de support de 4, realmente.
Oh, buen stun por Epa, parte de acá Timado. puede Creo caer que top. sí, hay una kill aquí. Sí, va a morir en manos de Ari al final, que se robaba la kill. Esto significa la novena, al menos para la facción de TSM, que, como mencionas, Chilling, pues deberían haber tenido un poco más de ventaja en este punto del juego, pero los movimientos de Whitemon no han sido tan concisos, al menos en esta partida. Vamos a ver cómo responde ahora Gladiators. ¿Qué hace? ¿Diracho? Ok. Ok, canceló su TP Diracho. Quería asustar tal vez a los chicos de TSM, pero va a continuar con el farm. Sí, creo que quiso apeligrar nada más, ¿no? O sea, botarlos un segundo para romper esa catapulta que estaba haciendo tan molesta. Mientras tanto, Timado de nuevo con el Trident salta encima de Ace. Ace tiene estampida, lo quiere forzar, no lo va a utilizar. Y Timado quiere ir por la Ecosabre. Inmediatamente Gladiator se smokea. Deja la parte de medio, muy bien seteado ese smoke porque Queen empuja la línea antes para que no lo detecten de tan forma tan sencilla. Vamos a ver si el séptimo sentido de Timado está activado. Wow, Me parece que Gladiator sí, al también va final. por la parte. ¿Sí? Waymon se dio cuenta. Timado está a salvo, está muy escondido Timado en realidad, Buen overgrowth encima de 3, vienen los Mortimer Kisses. A ver si puede matar rápidamente a Queen, que fuerza el Rolling Thunder y la estampilla también por parte de Ace. Ha llegado Kazane, detiene completamente al Centauro. Buena galleta de Ari, al final se muere Ace. Pero Queen al menos va a tradear con la vida de Ari, pero está muy tocado y Timado. ¿De dónde apareció el Monkey King saltando entre árboles? Aparece y destruye a Queen. 2-1 el intercambio, esta vez le salió súper bien a TSM. Buena reacción de TSM, tepeando 4 héroes. Bueno, llegan 4 héroes a la parte de abajo. Buen ulti del Tren Protector al final con el escauteo. Whitemon se reivindica, pudiendo encontrar el avance y Timado muy bien la maniobra realmente, ¿no? Se termina llevando muy buena experiencia con ese prácticamente solo kill en Queen, que ya tiene la Ecosabre, ¿no? Kazane todavía, ¿no? El timing de Gladiators, minuto 17 con la de eso de Bray, la Hello Overlord level 2 del Beastmaster, ¿no? Van a comenzar a tomar ahí agresivamente el objetivo y luego Roshan. Ace puede caer acá. Uy, está completamente solo, ya utilizó el stun, no tiene estampida, pero Timado está ralentizado en el attack speed gracias a que Tofu intervenía y ahora Tofu intenta escapar y al parecer no puede conseguir. El stun no es bueno de Timado, falla el stun, falla el boneless strike y Tofu se retira, pero le salvó la vida de pasadita nada más a Ace. Qué fino esa escape, qué buena salvada por parte de Tofu. Mientras TSM poco a poco se comienza a activar, 20 segundos para el siguiente Mortimer Kisses, se están seteando la parte de top, TP de Greenstroke. Vamos a ver si lo divean. Fortificación. Ahí va quizá de Whitemon. Whitemon, Sí, va encima de Celeri, que rápidamente cae ante Braille. Braille no tiene mucho maná, pero Diracho también debe quedarse sin el mismo. Utiliza el Stone Gaze para ganar tiempo y puede permitirse el escape. Hasta la estampida han lanzado, pero viene un Mortimer Kisses. Solo falta un poco más de daño. Queen, ok, nos mostraron a Queen brevemente esperando la runa, pero es Diracho el que ha muerto en la parte superior. TSM está mostrando mucho ritmo de juego en estos primeros minutos. Sí, es como tiene que ser, la presión de TSM. Noise. Podemos ver quizás que TSM está totalmente outplayando, ¿no? Con 3 héroes top en valor neto. 5K de network como lo tenían planeado ellos. No le están dejando jugar el juego cómodo a un Gladiators, a un Queen que, bueno, se quedó dormido, ¿no? Esperando la runa. Y él farmeando su Diffusal Blade. Vamos a ver. Igual la partida. Aquí Gladiators son expertos castigando errores y TSM va a tener que jugar muy limpio, ¿no? No hay margen de error para TSM este mapa, ¿no? Sí, si mantienen este ritmo, pues en realidad podrían conectar fácilmente con los siguientes objetivos. Después del minuto 15 casi siempre se suele buscar al Roshan. Minuto 20 también es otra oportunidad bastante buena. Teniendo Templar Assassin, creo que tienes esta facilidad de poder conquistar el Roshan. Lo mismo las torres, ¿no? Pero recordemos que Gladiators tiene estos mecanismos también de teamfight. Tiene Rolling Thunder, tiene Estampida y Supernova. Salen con el smoke ya que Queen completó la Diffusal Blade, si mal no vi. Mientras que Diracho también ya terminó su propia Manta Style.
Difícil. La Medusa sigue creciendo. Braille no tiene aún la Desolator, pero está muy cerca. Pero ya es momento de tocar ese timing, ¿eh? Lo mismo para el Beastmaster. Sí, TSM acaba de también obtener el Shard en el Tren Protector, que le da justamente esta, ¿no?, invisibilidad, este trip pathing, like tal, lo acaba de recibir. El escauteo va a estar en línea. Es muy bueno ahora lo que tiene TSM. También Ace trabajando en su tarraje, no planea por lo menos ir por la Blink por el momento. Y sí, TSM se va a perfilar para hacer Roshan. Minuto 15 va a salir en Dire y van a buscar ese objetivo definitivamente, ¿no? Ya está TSM Kazane en la parte de top, también muy cerca a su casco level 2. Mientras tanto, Gladiators está esperando el Skadi de la Medusa, que se da usualmente el timing de minuto 21. Así que TSM en realidad no tiene mucho margen de error. Está a 5 minutos de que se le acabe un poco la ventana, ¿eh? Porque llega a minuto 21-22. La Medusa va a comenzar a dar miedito. Además, no va a ir por una Skadi hasta el momento. Quiere ir por una Butterfly para mantenerse con vida. Ok, interesante. ¿Qué opinas aquí realidad. de la Butterfly? Sí, es interesante esa elección. Claro, Es más está, contra el mono está que contra visualizando. Templar. Ajá. Sí. Sí, es como que está visualizando el daño físico como herramienta primordial de TSM, ¿no? Pero hemos visto que con Mortimer Kisses también se han podido deshacer de Diracho. Y es ahí donde le va a afectar esta decisión de Butterfly, ¿no? Si es que la culmina. Pero generalmente sí se siente que TSM se está basando un poco más en el daño físico, ¿no? Sabiendo que hay TA y también Monkey King. Pero la ventana se va cerrando. Ahora sí que hablamos del juego en general. Para TSM tienen pocos minutos para tocar objetivos. Necesitan eso. Roshan primero. Ya hay Desolator, por lo que vi en Braille. Ya hay Desolator. Ya se están encargando del Roshan, de hecho, los chicos de TSM. Timado está comprando tiempo abajo. Necesita BKB. Fue por Midas después del Echo Saber. Ok. Timado. ¿Quiero apostar al late game? Quizás esté efectivamente queriéndose tener un plan de contingencia con esos Hanos Maidas, ¿no? Sabe que ir al high ground contra un Pango Fénix va a ser muy complicado contra Gladiators. Creo que va a tomar una segunda posibilidad de alargar la partida. Ahora esta Butterfly va a ser bastante buena en todo caso para la Medusa, como tú dices. Si Dyrachyo logra evadir el melt, sí se le va a caer mucho el daño por segundo, el daño a TSM. Así que está picante la partida. TSM sí debe forzar una pelea ahorita, ¿no? O sea, un objetivo, yendo por una tier 2 en este momento, ¿no? Tienen que dejar que Gladiators farmee. Ace acaba de lograr su tarrasque ya poco a poco. Cada minuto ahorita a favor de Gladiators cuenta. Tiene que cerrar el juego lo más pronto posible, Noise. Sí, es cada segundo que TSM no presiona o no genera presión sobre Gladiators, le favorece completamente a los gladiadores, ¿no? Es como que están llegando al timing, están farmeando, se sienten libres. Timado ha mantenido simplemente esta raya invisible, no quiere tomar tampoco la tier 1 de abajo. Square TSM está tanteando arriba, pero no está consiguiendo nada más que tomar campamentos, o no está tomando la tier 2. Gladiators está siempre defendiendo la estructura, mandan a Queen a limpiar la wave, y todo eso significa tiempo para la Medusa. La está pasando tranquilo, me atrevería a decir, Gladiators. O sea, el hecho de que TSM no los presione les conviene a ellos. Así es, totalmente. Ahora la escuadra de TSM todavía está jugando las tres líneas, ¿no? Esto quiere decir que está tradeando farm contra TSM. Encuentra la trampa, el shard de la Templar Assassin realmente sí es muy molesto ahorita. Ok, encontraron un pick-off, pero ¿lo van a convertir en algún objetivo? ¿O los van a hacer vaquear con Dyrachyo haciendo este split push? TSM está persiguiendo una Medusa. No te lo puedo creer, loco. No te lo puedo creer.
Y si la encuentran podría ser valioso, pero recordemos que No. fuera de atraparla hay estampida, entonces cada vez es más difícil poder ir encima Exacto. de Irache. Encima tiene Haze que acaba de encontrarlo. TSM está, no vamos a decirlo de mala manera, pero realmente está perdiendo el tiempo y está perdiendo el impacto que tienen en este punto de la partida. Ya pasaron 3 minutos de la Aegis of Immortal y aún no han podido conseguir nada. Sí, y encima esa vaqueada, ¿no? Para buscar a la medusa está regalándole mucho espacio a Gladiators ahora. Ya mostraron a Timado abajo, Gladiators puede defender su torre. Gladiators puede hacer alguna jugada, puede tomar cualquier cosa, el objetivo. Ya tiene la Butterfly Dirache está Dirac que jugando puede muy defender top. inteligente también. Sí. Van a perseguir a Diracho. Van a cambiar de lado, ok, están buscando sí o sí a la medusa. Recordemos que aún hay ¡Oh, le estampida. cortaron la Puede ser Butterfly! utilizado, ok. Oh, le rompieron la Butterfly. Viene el Overgrowth después del Stonegate. Se quedó sin maná, pero ahora viene la estampida. ¿Cómo pueden atrapar a la medusa? La trampa en el instante perfecto. Regenera un poco de maná. Ha llegado Queen para poder matar a Whitemon. La medusa ha sobrevivido. TSM ha perdido su support. Wow, qué un poco de caos lo de TSM. No se deciden si ir la tier 2 de top, si ayudar justamente a detener a esta medusa. Ahora saben que no tiene Butterfly por lo menos 2 minutos. Así que TSM quiere conseguir este outpost. Ok, le cierran el triángulo a la medusa, pero ¿será suficiente realmente? Está a punto de llegar a la Halberd, también es Ace. Y ese ítem sí realmente tiene muchísimo impacto, a pesar de haber sido nerfeado. La Templar Assassin no está planeando rápidamente en una BKB. Así que creo que TSM, como dicen, no es la... No es que no sea la más óptima decisión, pero está cayendo en el juego de Gladiators. Gladiators está forzando que regresen y TSM está logrando forzar estas decisiones en TSM. Sí, es como que no parece haber mucha claridad en TSM, ¿no? Sobre qué es lo que desean hacer en el mapa. O sea, hemos visto que estaban presionando las líneas, no las torres, pero sí las líneas. Y al final eso ha significado que Diracho gane tiempo también en medio. Al menos van a atrapar aquí a Queen. No tiene Rolling Thunder, le faltaba muy poco. Le faltaba muy poco a Queen para tener el Rolling Thunder. Pero buena kill, esto sí es valiosísimo para TSM. Sin Queen, la defensa es un poquito más difícil para Gladiators en cuanto a sus torres, ¿no? Porque Queen te limpia las waves fácilmente. Esta es una buena oportunidad para TSM, pero tienen que conectar con algo nuevamente, se ponen a farmear. Estampida forzada por parte de Ace al ver a Kazane. Retrocede la escuadra de Gladiators. Sí es, vamos a ver, TSM va a tener todavía la oportunidad, porque va a llegar la noche de minuto 25. Y aprovechar con los smokes en ese timing, ¿no? Porque tienes a un Whitemon también que tiene Shard. Ese nighttime puede ser muy bueno, sobre todo teniendo Tren, Templar, de siempre tener la visión en el pico. ¡Epa! Muy forzado. Ok, pero ha llegado Timado también para atrás. A ver si puede matar a Celeri. Recordemos que no hay estampida. Timado fuerza la BKB. Finalmente mata al Grimstro. Está con el Soulbind y ha conectado con Ari. Ari tiene que avanzar con él. Diracho va a forzar el último y lo mismo Timado. Esquiva muy bien el Rolling Thunder. Está dentro del Wukong Command, pero ahora viene la super. Hablábamos del mecanismo. Se deshacen fácilmente del huevo y ahora Timado puede golpear. Ace está en el centro del Wukong Command y no va a sobrevivir. 3 caídos del lado de Gladiators. Queen puede ser el cuarto, buena galleta adelante. Queen tiene su backball, puede escapar, aguanta un poco más, se deshacen también de él. Solo queda Diracho, TSM lo está logrando. La paciencia los está premiando a la escuadra de Norteamérica. Se para firme Diracho, mata a Whitemon, no lo pueden asesinar. Aguanta mucho Diracho en este punto. Y se le acaban también las habilidades a la facción de TSM. Lograron una muy buena batalla, pero Diracho aún ha sobrevivido. Sí, realmente. Wow, ¿qué tal? Ese es realmente el carry parador, como dicen. Se paró contra los 5 con el buff de armadura y la torre y su fortificación, sin miedo alguno, sabe el límite de sus héroes. Qué agresivo está jugando también la escuadra de TSM, pero vemos ahí la repetición. Gracias, producción. Whitemon. Timado entra en el backline, deletea a Celery en una. Ahí a Timado le fuerza la BKB muy rápido, quizás Queen y el fantasmita. Llega Ace. Como te habías comentado, Noise, el mecanismo del
Supernova con el Wukon's Command, pero inmediatamente Braille y Ari lo focusean sin Little Shredder y comienza a caer uno por uno TSM, sabiendo que tiene ventaja en Network, más daño. Ya habían encontrado el pick-off importante y caen uno por uno. Luego Diragio va a High Ground y se para. Saben que no lo pueden Esto es lo matar y más encima de High Ground la Templar misió el Mel. Qué jugadón, de Diragio. Una frialdad por parte de Irache para hacer esa jugada de mantenerse Mira, arriba y empezar a golpear. Incluso lo mata a Waimon. Aún así, el score esté 27. Si Gladiators gana el siguiente Roshan, la partida se pone a favor de Gladiators. Sí. Gladiators ha defendido su tier 2. O sea, TSM realmente matar 4 héroes para no llevarse el objetivo de la tier 2 de medio sí duele muchísimo, ¿no? Mucho map control ahorita a favor de la Medusa por esa torre. Así que la partida se pone complicada. Bueno, esta es comida. Teleri no tiene Ghost Scepter, va a caer. Ok. Tiene BKB. Uy. Tiene la chance de activarlo. Está stuneado por demasiado tiempo. Le han bajado la mitad de vida a Braille, pero a pesar de todo no ha forzado su BKB en esta oportunidad. Bien jugado por parte de Braille igual. Resistiendo, sabiendo, ¿no? El límite de su propio... Bueno, al quitarle héroe. todo el mana y dejarle el 30% a esta Templar Assassin es equivalente. Por eso que Diragio sale. Sabe que no va a estar online la Templar Assassin 2 minutos. Y tiene que ir a la base a curar y va a tener que voltepear nuevamente. Así que estos son más ítems para Gladiators. Y la Medusa sigue en su carrera. Ahora sí por su ultimate timing de Eye of Sky. Y probablemente se vuelva inmatable, ¿no? Se vuelve inmortal. TSM en el smoke saben que el Roshan va a aparecer en Dire. Está por aparecer en Dire. Se le acaba el tiempo a TSM, mi estimado Noise. Cada segundo ya comienza a contar. Sí. Hacer más doloroso. Lo más impresionante de esta parte es que Gladiators ya tomó la ventaja en la posición, ¿no? Cerca del pit de Roshan. Muy ordenados. TSM llega un poquito tarde. Van a tener que pelear fuera del pit, lo cual también les podría convenir a TSM, pero siempre bajo el riesgo de la visión. Tienen un muy buen ward que no ha sido detectado, me parece. Ah, no, ya se lo removieron. Ya quitaron el ward también que poseía por ahí la escuadra de TSM, pero no han visto a Whitemon. No han visto a Whitemon. Viene Kazane, buen stun, tiene que deletear la puta de daño mágico. Se muere Diracho. Oh, por Dios, explotó Diracho. Viene la supernova como respuesta. Tiene que golpear a alguien, pero van a deshacerse del huevo fácilmente. Cae Tofu, cae Ace. Responde Queen, pero muy tarde Whitemon. Al final lo puede atrapar. Ay, no funcionó el golpecito. Pero han caído ahora sí 4 de Gladiators y especialmente la Medusa. Habíamos dicho que no tiene cómo sobrevivir, no tiene nada de HP. Y a punta de daño mágico, deletearon a Diracho. Sí, ya después del Skadi, ya Diragio sabe que tiene que mover una BKB, pero muy buena jugada de TSM. Sabe que el siguiente objetivo es Roshan, y igual que la partida pasada, ¿no? Dire casi está obligado a ir por esa tier 1 para evitar los buybacks de PES. Y anticipan y lo chapan a Diragio, lo matan de 100-0. No estaba posicionado Gladiators. Celery cae. Aquí TSM va tier 4. Forzado, no, va a revivir la Medusa. No pueden ir tier 4, pero han hecho un daño tremendo, Noise. Sí, el Monkey King ya tiene MKB también, así que ya pueden cargarse de esta Butterfly. Iba a decir Battlefield. Esta Butterfly. Es la oportunidad también de tomar el Roshan. TSM lo sabe, el segundo Roshan sí o sí va en manos de ellos, a menos que Gladiators haga una locura aquí y pueda sacar la teamfight a su favor. Pero Timado está del otro lado aún, ¿eh? Está cerca de la Twinger, así que tarde o temprano llegará. Braille se adelanta, Kazane también. No va a responder la escuadra de Gladiators. Si responden, ya es muy tarde. Braille toma la inmortalidad. El queso va para Kazane. Timado conecta con su escuadra. Este es el timing para la facción de TSM. Este es el momento para TSM. Tienen que aprovechar al máximo esta inmortalidad. Bueno, el mismo truco no funcionó con el mismo caballero 2 veces. TSM ahora sí toma el Roshan y se reagrupa de 5, no se separan. No te pegan al mismo tiempo con el Twin Gate. Y la partida se pone bastante a favor de TSM. Van por la última tier 2. Y ese Tormentor también que se quieren robar.
Vamos a ver, dirá que tiene una doble damage. No tiene buyback, acaba de comprar el Eye of Skadi. Así que vamos a ver, van a ir por esa tier 3, probablemente suban a tier 4 para forzar que Gladiator se muestre y TP. Ahí está Gladiator, se va a Quieren smokear. entrar por atrás. Vieron a Diracho, saben que tiene double damage. Waimon dando toda la visión. Timado se adelanta, pueden golpear, activa la BKB. Diracho aguantará, al final se quedó sin maná. Tiene que seguir golpeando Timado, pero estaba estuneado. Diracho va a sobrevivir de momento. Conecta la supernova, pero Diracho no tiene nada de maná. Y se va a morir la medusa. No hay daño ahora por parte de Gladiators. Caen 3 más después de Diracho. El quinto es el y triple kill para Timado. La pelea perfecta de TSM obliga a Gladiators a rendirse. GG lanzado y TSM empata la serie, Chile. Qué jugadón, ¿eh? Qué jugadón por parte de TSM. Saben que Gladiator se va a ir a buscar esa pelea, a forzar errores, pero Whitemon y Timao estaban muy bien parados. Muy bien parados para romper y detectar a Dirakio. Lo burstearon, forzaron el error y realmente ha dejado ahí seco, totalmente mudo a la escuadra de Gladiators. Así que eso es un best of 3. Estos son los playoffs, ya se va a jugar un mapa más. Y los de TSM se ven en shock. Están tranquilos. Están tranquilos, están analizando la partida, el post-match. Justamente qué pueden hacer ahora. Pero muy bien jugado. Ahora sí con un draft de presión bastante de early game. Y lo anticiparon a Dirakio las 2 veces. Lo iniciaron sin miedo alguno. Y en 30 minutos han acabado sólidamente la partida, ¿no? Vemos a Ace con el Centauro. Ahora se vio un Ace que no tuvo realmente tanto impacto para poder ayudar y sacar a la Medusa de problemas. Así que, ¿qué opinas, Noise, al final del cierre de la partida? ¿Bien jugado o fue Gladiators cometiendo errores? Creo que es una combinación de ambas cosas, porque, o sea, obviamente TSM ejecutó súper bien sabiendo el error del rival. Más que todo es la posición de Diracho, ¿no? Porque era Diracho el que era el frontliner en las últimas 2 teamfights, cuando tienes a Ace con Heart of Tarrás, ¿no? Tienes un Ace que ha comprado una itemización netamente de aguante, que es el que debe pararse al frente, pero también es tu herramienta, digamos, de control gracias a la estampida, o disengage, perdón, por parte de la estampida y control por parte del Hoopstone, ¿no? No sé, creo que fue un poco el esquema por cómo optaron los chicos de Gladiators hacia el final, de cómo querían afrontar las peleas, creyendo que la Medusa sí podría aguantar, ¿no? Y vimos que en las últimas 2 ocasiones no fue así. Y los errores se pagan caro, así que TSM logra un muy buen empate. Qué buenas palabras de cierre, mi querido Noise. Termina empatando TSM en 30 minutos, casi 31 por ahí más o menos. Un tanto igual a la primera partida en el ritmo. La primera la termina ganando Gladiators en 32 minutos, casi 33. Ahora TSM les devuelve. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las peleas al final? Como bien comentas. Justo la última me parece crucial. Dirá que inclusive se come el queso. De planta la cara al Monkey King, pero lamentablemente no termina pasando lo positivo para la escuadra de Gaming Gladiators. Y que nosotros dijimos que lo más probable era que gane Gaming Gladiators. La bloqueada que bien comenta. Sí, la bloqueada salamos totalmente. La maldición. Yo soy salado, tengo la maldición. No se había comido el queso, no. Se había comido el doble o triple Lotus que había conseguido. Perdón, gracias. Sí. Pero bueno, eso en líneas generales, chicos, nos metemos a una tercera y última partida para ver cuál va a ser el desenlace de esto. Si es que termina pasando a la final de Upper Bracket o Gaming Gladiators o TSM. Temblando Gaming Gladiators. Así que tras esto nos vamos a una pequeña pausa y no te vayas, ya sabes, por favor, no te vayas.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes con todos. Ya de regreso a lo que sería la última partida de este BO3 entre las escuadras de Gaming Gladiators contra TSM. Termina siendo un empate, curiosamente y bonitamente también, ¿por qué no? TSM logra ganarle en este segundo match a la escuadra de Gaming Gladiators que... no sé si decir mufa, pero nosotros tres al inicio decíamos lo más probable es que se venga el 2-0, ¿no? Lo más probable es que se venga el 2-0. Y termina siendo la historia de otra manera. O sea, desafía la lógica común. No hace sentido, pero había comentado que cualquier cosa puede pasar. Así es el Dota, ¿no? O sea, el momento más improbable realmente sí lo resolvieron bien y un Dirakio que estuvo fuera de posición 2 veces lo termina matando y cierran la partida y bueno, logran que sucede. Para esto TSM, si llegan a la fase de líneas, acorralan a un ace sin pick adecuado, un pick que no le logra terminar, que pueda generar jugadas, que no tuvo el impacto. Es un pick mucho más reactivo, mucho más defensivo. Y nada, TSM pues aprovechó sus ventajas en los Roshans y cerró la partida, ¿no? Ahora, tercer mapa va a estar muy picante. Creo que sí tienen que respetar a White Monk, ¿no? Al final, ese Train Protector sí tuvo mucho impacto en el mid game y el late game para, bueno, ya casi el late game que se termina la partida, pero el Train Protector con ese shard temprano sí dio la visión y la setió la medusa las 2 veces para poder matar a Dirakio, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? ¿Qué va a pasar en este tercer mapa? Ambos equipos han ganado con los last picks. ¿Esta moneda podría ser la determinante para el last pick? Sí, es cierto, creo que en realidad igual las respuestas, por ejemplo la de TSM cuando fueron por el Air Spirit no convence. Creo que esta vez al ordenarse de otra forma sí tienen este tipo de jugadas, ¿no? Dentro del propio draft como para poder sacar adelante su estrategia que están planeando, ¿no? Esta vez fue una Templar Assassin que podría ser fácilmente contrarrestada, pero Gladiators también no optó por la opción de que realmente la Templar iba a ir medio, ¿no? Fue como que realmente querían arruinarle el juego a la Templar con Phoenix y Grimstroke, lo cual sí iba a funcionar al menos para quitar el Refraction, pero al final la Templar no parecía ser el inconveniente, ¿no? Es como que era Wymon seteando siempre la visión, no había cómo detectar al Tran Protector. También liberar a un Tran Protector en el draft es bastante difícil, ¿no? Hemos hablado de los supports que están siendo muy contesteados, al menos en la primera fase de bans. Y justo se escapa el Tran Protector, ¿no? Por ahí se escapaba el Warlock, pero entre Tran Protector y Warlock prefieres 1000 veces al Tran Protector, creo yo. Porque siempre es un mecanismo de visión extra que está ahí rondándote y tiene un ultimate mucho más poderoso que el Chaotic Offering, ¿no? Que es justamente el Overgrowth. Dicho esto, pues ya tenemos el draft. Gladiators ahora sí ha respetado el Tran Protector de Wymon. Es curioso, ¿no? Es como que TSM había respetado... ¿cuál fue el pick? Creo que fue el Darkseer por ahí que banearon. Y ahora tenemos a Gladiators también respetando los picks de TSM. Sí, así es, ¿no? También banearon el Shaker TSM, ¿no? El Invoker y el Gyro, ¿no? Y no sé, como que Gladiators baneó héroes como que su apertura como que tratando de buscar el Faceless Boy, pero al final no. Van por la Medusa, que usualmente vemos la Skadi, pero fue por la Battlefly y fue un poquito más defensivo, ¿no? Más orientado bien. Pero TSM sí realmente jugó sus timings, los puntos de inflexión fuerte de la partida que fueron los Roshan, los terminó ganando, o sea, lo terminó atrasando a Gladiators las 2 veces, ¿no? En el primer Roshan lo anticipan antes en la defensa de su tier 1 y al final en ese triángulo, ¿no? Así que la partida se pone muy interesante, ahora sí piquean el Prophet. Dejaron la en todo Venge, caso, sí han dejado a la Venge, dejaron a la Venge, dejaron al Primal Beast también, que se ve mucho. Lo que se está contestando también es el pick del Sven, del Gyro. El Gyro lo banearon. ¿Qué crees que se pueda venir aquí, Phantom, ¿no? De nuevo, la Phantom o la Templar.
Puede ser cualquiera de esos dos. Cualquiera de los dos. Sí, ya También están pueden bastantes héroes de empezar control fuera. con Storm. Pueden Creo que empezar en con realidad hasta Storm y después Primal podría piquean ser el mejor, ¿no? Keeper. Creo que va Primal para Mm. responder al menos contra el Nature's Prophet, ¿no? Es un héroe que le avanza al Nature's Prophet en la línea también, puede bullearlo. Bueno, ahí está el Primal Beast. Claro, como esperas que el Nature's Prophet sea support y mandas a este Primal Beast de posición 3, por así decirlo, en realidad el Sprout no te incomoda, puedes quitártelo con el Trample, con el Asload puedes avanzarlo, con un support extra también que te acompaña en el daño, el Nature's Prophet no tiene que hacer nada en la línea y lo único que haces es que el Nature's Prophet se oriente a gankear en las otras líneas, ¿no? Dominando así al menos una de las tres. Sí, es un pick muy valioso ahorita, ya que ha sido baneado en los dos mapas anteriores. Ahora TSM no pierde la oportunidad de tomarlo y, como sabes, va medio y offlane de la muy buena forma. Ahorita es muy versátil, el héroe, mucho daño, y es un héroe de control de mid-game con el que Gladiators ha perdido en la Realidad Master más de una vez, ¿no? Cuando le han robado los mapas, ¿no? Así que, bueno, ya tienen este profe de presión global. Gladiators buscará, no sé si va a querer jugar Ayo, realmente ya baneó Greenstroke. Tiene sinergia con el Primal Beast, con ese Inswell. Y también es de Centón, también el Greenstroke contra héroes de quizás de agilidad carry. O sea, que querrán buscar para Dirakio. No estaría mal también, como tú dices, la Templar van de Fénix. La Templar no estaría mal ahí para jugar contra el Primal también. Otro héroe que molestan al Primal Beast es el Clockwork. Desde medio, ¿no? Desde medio está el Timbersaw. Héroes que le tradean también, que tienen cierto escape, como el Ember Spirit también puede lanear decente. El Monkey King, es el Clockwork, justo comentado ese punto para chill. Tuskar también lo molesta mucho y van por la Benji, ¿no? La Benji que cubre muy bien el otro pick de Irakio que estaban preparando el mapa pasado, que era el Fearless Void, así que tiene un héroe defensivo, ¿no? Benji utiliza usualmente emparejado con carries meta, ¿no? Con Svens, con Gyros, con Terrorblades. Es muy buen habilitador ahorita, Noise. Sí, lo más fuerte también es el Wave of Terror, que ahora te reduce daño, ¿no? Ese 30% de reducción de daño te permite hacer que la Venge tradee fácilmente en la línea con el otro support. Siempre ganas el tradeo en ese aspecto, es un héroe universal. El swap es la herramienta tanto de salvavidas como también de iniciación, ¿no? En algunos casos también puedes usar el swap como para reposicionar a alguien y poder burstearlo de 100 a 0. Me gusta en realidad, de hecho TSM ha jugado múltiples veces ya la Vengeful Spirit en manos de Whitemon y ha ganado casi 3-4 partidas ya con la Venga, así que creo que tiene al menos este ritmo de juego a favor de ellos, ¿no? Ahora Gladiators opta por el Warlock, esto significa que el Nature's Prophet, que sabemos que aún puede ser versátil, pero creo que esta vez lo va a llevar Tofu, va a ir de posición 4, ¿no? Para poder tomar la línea contra la Venga. En el tradeo ahí sí el Nature's Prophet pues tiene cómo lidiar contra la Venga, ¿no? Sí que le puede hacer un matchup bastante parejo. Sí, Gladiators no ha jugado Warlock hasta ahora en la BetBoom Dacha. Sin embargo, más se ha visto en Nine Pandas, que también ha tenido mucha sinergia con, sobre todo, picks como Sven, ¿no? Como Sven, emparejan mucho el tema del Sven, que no estaría mal contra el Primal. Algún héroe que también pueda tener cierto sustain contra el Primal Beast puede ser bastante bueno, o armadura alta. Vamos a ver qué van a buscar aquí el equipo de Gladiators. Ya vemos también el tema del Fatal Bonds, ¿no? Es algo muy, muy molesto. Sin embargo, el Warlock, sus debilidades son que tiene baja velocidad de movimiento y es muy dependiente del ultimate, que es cada 2 minutos. Entonces, TSM ahorita tiene un draft que sus cooldowns son súper bajos. Si sigue drafteando héroes con bajos cooldowns, puede jugar alrededor. Si está el SB en punto para chill, ahora sí. Tú fija, ya lo sufre Don Galletón donde quiera que lo estés viendo. Y
Gladiators opta por este Sven, muy efectivo. TSM irá por el Razor nuevamente, no lo sé. Yo creo que sí orientan al Primal Beast medio. ¿Qué crees que salga acá para Kazane, Noise? O bueno, para Ari también. Puede ser su... Uy, no sé. Nyx. Ok. Es un héroe que está... Yo siento que la Nyx está muy fuerte. Media... A veces se siente que está rota, a veces no. Pero es un héroe también muy dependiente de niveles. Y sí te permite sonear al Sven prácticamente en cualquier momento con ese Carapace, ¿no? Porque siempre el Sven está haciendo cliff. Y permite tener un control sobre él bastante bueno. Es otro héroe de control más, ¿no? Con lo que sufre Gladiators, como habíamos comentado. Bueno, tiene el Mind Flay en todo caso, tiene el escauteo, muy similar a lo que usó TS en la partida pasada con ese tema del escauteo del Trend, pero ahora lo tiene en la Nyx Assassin. Así que es un pick interesante. Es raro verlo de medio, es jugado de medio ahora con este parche, pero lo dudo, ¿no? Parece ser que va a ser más de Ari. Y es un héroe de bajo cooldown también, ¿no? Para jugar alrededor del Ultimate del Warlock Noise. Sí, también te permite el escauteo, ¿no? Con el Ultimate, creo que eso le ha valido un montón a TSM. Es como que en la Ahora, partida anterior creo que es Darcyr fijo, ¿ah? tener visión. Creo que es Darcyr Nyx. Es un combo clásico. Igual esa línea es bien difícil, o sea, sí sé que el Darcyr Nyx es un combo muy fuerte, pero esto de Warlock Sven, el Warlock en realidad te domina un montón la línea, ¿no? O sea, te pushea la línea, los Sims te destruyen, la Nyx no es buena tradeando tampoco. La Nyx Assassin está en el juego para lidiar contra esto, pero sí, en el mapa 1 el Darcyr solo controló el troll. Yo veo un juego más difícil de Razor, si es que es lo que está buscando TSM, pero vamos a ver. Van por el TIE Vale. Hunter, no optan por la misma idea. Se notaba que estaba con más control con la Nyx, no se arriesgan. Y este Tide igual te da el spell de teamfight grande. Es un spell de teamfight muy grande. El Chaotic Offering con el Ravage y también el Ghost Friend. Entonces, Gladiators tiene este draft de teamfight de alto cooldown, mientras que TSM en realidad no tanto, ¿no? Entonces sí puede jugar alrededor de estos cooldowns largos. Van de Razor, sí lo respeta. Me parece que TSM puede castigar acá con un buen pick de offlane para Kazane, que puede molestar al Sven. La Legion Commander no le va tan mal. No le va tan mal. También puede ser el Timberso. No sería un mal juego ahorita de Timber. Que quede ahorita en el meta. Luego de offlanes que están meta. En el top 5 también está el Underlord, Beastmaster, Legion Commander y bueno, los dos que están baneados, ¿no? El Darcyr y el Brewmaster, ¿no? ¿Qué se puede venir aquí, Noise? ¿Banearon Queen? Cubriendo un poquito más su Primal Beast. Bueno, otro héroe de medio que también incomodaba al Primal Beast antes era el Tiny, ¿no? Se le tradeaba bastante bien. Pero creo que, bueno, que se van a enfocar un poco en los más squishies, ¿no? Porque Queen Puck, ¿crees que sea Storm? Vean, Dead Prophet, parece que crean ir a la Templar, van a ir Templar, no te creo. Ese Queen que va a jugar. Creo que esa Dead Prophet es daño estructuras, push. El Razor querrán ir o Deca o realmente sí. No sé si van a querer darle este tipo de héroe al cabezón, pero no estaría mal también, ¿no? Para tener más control, más mid-game push de torres. No sé, no creo. Void Spirit tenía más sentido, Ya está baneado el Puck. Y ahorita le pueden dar el contra pick a Braille para castigar al Huskar Laspic puede ser Shadowfin también. Puede ser Shadowfin castigarlo. Puede ser Templar Assassin de nuevo. Templar. Bueno, cubre ese tempo de por sí. Te da la Desolator contra la armadura. Parece ser que o sea, el tema de Queen es que
con el Resonant Pulse tienes una mejor línea contra los héroes de rango, eso sí, es un poquito más aguantador Queen de ese lado, pero está jugando también contra Ari, ¿no? Bueno, Queen también es un héroe que puede ir Vessel, ¿no? Tofu puede ir Vessel, puede castigar por ese lado a Braille. Tofu también puede ir por una Solar que es bastante temprana. Y tiene ese +1, o sea, realmente Tofu va a presionar a Braille constantemente. Si a Braille se le acaban los tangos en la fase de línea, si no tiene una Quilling Blade, Tofu va a comenzar a molestar, ¿no? Lo va a gankear. ¿Cómo ves el resultado al final, Ozzy? ¿Por cuál te inclinas? Me agrada el draft por parte de ambos. Me parece interesante lo que están proponiendo. Por ahí un tanto los cooldowns altos, no sé si le termine beneficiando a la escuadra de Gaming Gladiators. Porque puede jugar en torno a eso, ¿no? La escuadra de TSM. De repente generar algún posible bait. Y como le pasó a Viscos con el tema de la cúpula, por no tener cúpula, te empezaron a destrozar. Metías una buena cúpula o forzaban una cúpula, y en este caso puede ser igual, ¿no? Forzar un Ravage por ahí, alguna habilidad, y eso sea lo que al final le termine costando caro a Gaming Gladiator, ¿no? Habrá que ver al final el planteamiento y qué es lo que la ejecución que termina dando la escuadra de Gaming Gladiator, ¿no? Lo veo ambos parejos. Lanzaría de una moneda al aire y la chaparía y a ver, vamos por TSM. Voy por TSM. Tenemos ahí al compatriota timado y creo que estaría bueno darle el apoyo por ahí, ¿no? El apoyo al compatriota. Ya, ¿quién sigue con su predicción? Yo voy a decir, Ya, yo lo- Gladiators, pero para lanzarle la mufa, nada más. Voy a Ya. decir Gladiators para lanzarle la mufa. ¿Por qué le vas a Gladiator, Noise? A ver, ¿cuál es tu factor? O sea, creo que la idea de Queen, al menos optar por el Boy Spirit, es un héroe que entra, mata y sale, ¿no? Es como que un mecanismo de escape. Igual la Nyx lo puede controlar si es que calcula súper bien, digamos, el Carapace. Pero su idea es esa, ¿no? Entrar, matar, salir, generar disrupción y simplemente ganar tiempo, ¿no? Para que su escuadra se pueda ordenar, que es algo que hemos visto recurrentemente en Gladiators. No me parece mala opción, pero igual es como que nuevamente es el timing, ¿no? Como lo decía Ozzy, Chaotic Offering, Ravage, no siempre es como que una combinación. O sea, el Chaotic Offering siempre viene a ser un mecanismo de contrainiciación, pero lo que prima de Gladiators es o el Sven o el Thor, ¿no? Y casi siempre pueden tener disponible al menos una de sus habilidades. Más que todo el God Strength, ¿no? Creo que eso le permite poder traer. Pero ya en Lake en TSM debería ganarlo, ¿no? Bueno, debería. Yo creo... Bueno, gente, nos metemos a la última partida del día de hoy. Los dejo con la narración del grandísimo Noise y en el análisis tenemos a Chilling. Adelante, chicos. The battle begins. Dale, Chilin, dale. Nos comentabas. Mi predicción para Gladiators. Creo que le va a pasar lo primero a TSM. Creo que le va a faltar catch para que el troll pueda mantenerse en el target. A pesar que tenga un poquito más de slows, creo que Gladiator sí tiene al Tide Hunter ahí para controlar un poquito la situación con la pipa, con el Meteor Hammer también que va a sacar probablemente para presionar torres. Y Tofu, ¿no? Tofu es un héroe que con ese Sprout puede generar bastante control, mi estimado Noise. Sí, más adelante en realidad el Terror Protector sí se vuelve súper molesto, ¿no? Cuando llega su talento de nivel 20. Pero yendo de support está bien difícil, ¿no? O sea, es como que para la partida súper adelantada sí duele un montón el Nature's Prophet, ¿no? Y cuando un Nature's Prophet también le va bien, en el inicio te domina el mid game. Cuando saca Solar Crest temprano y así, realmente tiene un buen potencial. Igual siento que sí puede haber control, ¿ah? El TIE Hunter es la pieza clave, ¿no? Es como que el pivote de Gladiators. La Templar lo puede burstear de cierta manera, pero sí hay oportunidades. Como que TSM sí puede hacerla en realidad. Es cuestión de ejecución, me parece, ¿no? Es como que la iniciación aquí prima demasiado, porque Gladiators tiene el factor de iniciación a su favor. Tiene 2 saltarines, el Sven con daga más adelante, tiene el Ravage también.
y si sale mal tienes el Chaotic Offering, ¿no? Esa es la gran ventaja en Teamfight que tiene la escuadra de Gladiators. Mientras que TSM sí tiene que forzar un poco más o comprometer su posicionamiento para generar algo. Van a matar a Tofu abajo, me parece. Falta un par de golpecitos más. No lo van a conseguir, pero muestra buena agresividad los chicos de TSM en la parte inferior. De hecho, podrían matar a Ace aquí, lo van a conseguir. Ok, primera sangre para la escuadra de TSM. Sí, muy agresivo. Está jugando bastante bien TSM, castigando al TIE Hunter antes que le velee su Kraken Shell. Así es como se juega justamente estos héroes offlaner que son virtualmente inmatables en level 3. Se les tiene que abusar en level 1. Así que TSM conoce muy bien la debilidad del TIE Hunter en la fase de líneas y ha sido muy bueno. Porque le va a permitir a la Vengeful Spirit pulear y retrasar el timing de Tofu, que es el nivel 3 de su compañero, de Ace, para él irse a molestar a banquear otras líneas. Así que bueno, bastante bueno. Whitemond ahí haciendo el campo chico. Pero yo diría igual nuevamente de que esta vez Gladiators tiene mejor línea en early game que la partida anterior de TSM, así que se le puede complicar un poco la partida. Por eso creo que Gladiators va a ganar la partida porque tiene mejor early game. En la anterior TSM sí tenía los héroes para abusar de sus picks, esta vez no. Esta vez el last pick lo ha tenido el Void Spirit con el cabezón, así que también eso me da más confianza para Gladiators, ¿no? Vamos a ver si al final Gladiators cierra esta serie a su favor. Creo que el inconveniente está en el meeting. Rota Tofu. Al final rota Tofu para poder matar a Brian en la línea central. Waimon llega, pero ya muy tarde. Tofu se adelantó con el teleportation y es una kill bastante buena para Queen después de estar siendo presionado por esta Templar Assassin. Igual están súper parejos en el creep score ambos mid laners, así que no ha habido mucha diferencia, pero obviamente la baja recompensa de mejor manera el Void Spirit. Sí, bueno, ahí está la presencia de Tofu, ¿no? Claramente el Take lleva level 3 y Tofu se va a otra línea a presionar. Ahora la Templar está forzada a comprar un Quilling Blade, es un daño económico pequeño pero importante, que es simplemente lo que te da el héroe del Native Prophet en el draft. Queen, al ser universal, bueno, ya tiene las Bracers, justamente se está itemizando, y Queen, desde medio, el Queen puede hacer mucho daño. El Void Spirit level 7 y la Nyx level 4 y la Venge level 4, en ese momento Queen tiene un medio rotador, mientras que TSM tiene un héroe farmero de medio y cierto. puede abusar de esa ventaja, ¿no? Puede abusar de esa ventaja comiéndose los supports, ¿no? Sí, vuelve Tofu a la línea de la parte inferior para agredir a Whitemon, pero ahora responde la facción de TSM. Han sumado esta vez a Ari, pero conectará con el stun. Por supuesto que sí, van a matar a Tofu. Carapas para defenderse. Whitemon junto a Timado toma la kill en frente de este Nature's Prophet. Ace quería progresar. Celery ha bajado a la parte inferior para dejar los Fatal Bonds y también proteger el posicionamiento de Ace. Igual es una kill para TSM, así que han podido aprovechar esa rotación de Tofu un tanto agresiva, ¿no? También se tapió en la cara del squad de TSM. Pero bueno, ha respondido Celery. Sí, TP de parte de medio Tofu. Dirá que ahora lo dejan totalmente solo. El Warlock rota. Y bueno, dirá que ya tiene los levels suficientes también para ir avanzando poco a poco a la jungla. Ace no tiene Gush, así que no va a poder terminar el trabajo contra Whitemon. Esto es un muy buen mecanismo por parte de la Nyx. Recordemos que la Upheaval hace daño así como ticks y el Carapas se deshace de ello. Braille va a ser asesinado en medio, no es nivel 6 Braille. Está escondido, hay Sentry, Queen. Tenía Resonant Pulse aún disponible. Braille le está pagando carísimo. Whitemon va a matar esta vez a Tofu, ok, al menos tradea por el support que había sido partícipe de la kill anterior. Pero es otra vez Braille quien ha perdido la vida. Kazane está lidiando contra Diracho y lo está orientando hacia atrás. Lo está aislando a Diracho. Pero no le importa mucho, igual que un par de stacks, con eso puede recuperarse. Dirá que ya se va jungla. ¿En qué momento el Sven tiene que ir jungla? Ya abandonar la línea. Simplemente acercarse de ahí de cachito para jalar agro si es que puede defender la torre. En el momento que el Primal saca la Vanguard o llega a level 6, ¿no? Ahí ya se va, por eso es que Celery también se fue unos minutos antes.
y ahora se trata de controlar las runas al Void Spirit, ¿no? Vemos que Braille está sufriendo mucho, el cabezón está haciendo realmente las plays y Tofu llega y mata a Ari con el Sprout, todos jugando con Queen y ese es el tema, ¿no? Realmente el last pick de Queen sabe que contra héroe de rango, héroe jarracero, el Resonant Pulse se sostiene bien, ¿no? Por eso que también, bueno, el año pasado, cuando la Wind Ranger estaba meta, de medio, piqueaban el Void Spirit, ¿no? Por el tema del Resonant Pulse. Y ahora la runa experiencia que se acaba de robar Tofu. Sí, bueno. Vale la pena su sacrificio en realidad, ¿eh? Vale completamente la pena el sacrificio de Tofu para tomar la Wisdom Rune. Eso deja sin experiencia a los otros dos supports de TSM. Sí, el tradeo por números vale la pena. O sea, tú realmente estás dando más experiencia que lo que tú estás dando con tu solo kill a la hora de robar la runa, ¿no? Estás consiguiendo mucho más y retrasando el nivel 6 de TSM, dándole un peor early game. Tremendo jugador, mucho impacto tiene el robo de runas ahorita en este meta, sobre todo contra esta estrategia de TSM. No va a tener buen mid game ahorita. O sea, los supports, ¿qué level 6 tienen? El Swap, que es más defensivo, y la Nyx Assassin, que realmente, si sabes cómo se juega una Nyx Assassin, Celery va a tener un Sentry siempre en los high grounds que van a estar cubriendo el farm de Irakio, así que tampoco es que sea tan impactante la Nyx en early. Buen stun esta vez. Podrían matar a Queen. Estuvo muy cerca de conseguirlo la escuadra de TSM, pero al menos podrán matar a Tofu. No se atreve esta vez Braille. Incluso Wyman había asegurado la runa arriba, pero tuvo que tomarle y era una shield rune. Pero han lastimado esta vez a Queen. Igual como mencionas, pues en realidad este Void Spirit se va a pasear, se va a pasear por un buen par de minutos. Los supports combinándose, Wyman junto a Ari, Celery, problemas, Tofu también ha llegado a la parte central para defender la estructura. Celery va a sobrevivir. Esta cadena de stuns está siendo bastante efectiva por parte de TSM, pero aún no han concretado una baja eficiente. Sí, si te das cuenta, al no tener un medio ganker y tener un medio farmero, los supports no tienen con quién jugar en este early game. No han podido conectar un kill. Si hubiera sido un Ember de Braille, un Storm, hubieran podido matar dos héroes, pero al tener una Templar no. Solo les queda mirar y tradear farm y ahora robar experiencia. Ante estos dos supports que están en level 4 van a querer compartir experiencia con Dirakio. Uy, si lo matan a Celery, aquí. no, Podría llegar Kazane, es nivel 6. Si lo matan a Diracho es completamente valioso. Está llegando Kazane, pero Wyman tiene que complementar. Si tiene Magic Missile debería lanzarlo ya, pero se refugia en la tier 2 mientras que Queen mata a Ari. Y ahora aparece Tofu también. Kazane lo va pisoteando lentamente. Podría morir Tofu, de hecho así va a suceder. Pero ahora Queen busca el objetivo más frágil. Va por Whitemon. Tiene que cancelarlo. Kazane lo está buscando. Braille va llegando también. Hay Magic Missile. No tiene saltos, pero aún tiene el Resonant Pulse para aguantar. Se libra del problema esta vez con el Dissimulate. Y ahora atrapa a Kazane nada más con el Resonant Pulse. Están protegiendo a Kazane después del upheaval. Que aguanta demasiado. Al final es Kazane el que tiene que sumarse con la escuadra para generar ritmo a favor de TSM. Está demasiado recio este Primal Beast, pero todo esto es espacio para ambos carries. Ace ya tiene Meteor Hammer, comienza a presionar la tier 1 de bottom. Timado trabajando en su Battle Fury lo tiene que hacer para poder mantenerse a la par de farm. Pero Gladiators ha logrado algo importante, ¿no? Realmente el Meteor Hammer de Ace que va a estar siendo una molestia poco a poco. Va a tomar la tier 1 de bottom y después va a rotar para medio. Y ahí sí va a afectar mucho lo que va a ser el control del mapa, ¿no? Para Gladiators, Dirakio farmeando triángulo con una forma bastante particular de quedarse al límite, ¿no? En bastante bajo HP. Timado también logra denegar la torre de top, pero ahorita TSM necesita el level 6 de la Nyx, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Para hacer alguna jugada. Sí, incluso la Vengeful Spirit aún no ha llegado al nivel 6. Diracho aún sigue jugando con muy bajo HP. Si aquí la Nyx tuviera nivel 6 podría asesinarlo, ¿no? Pero la suerte aún no está en su favor en la escuadra de Timado.
necesitan los niveles 6 pronto. Tofu por su parte ya es nivel 6, lo mismo el Warlock, así que ya hay Chaotic Offering, también hay Wrath of Nature. Queen ha frenado un poquito las acciones, pero con miras a conseguir este Echo Saber y poder tal vez lidiar contra Kazane. Si bien Kazane tiene el Vanguard, por ahí con un poco de daño mágico podrían deshacerse de él. Ari en medio atacado, Carapace, Ace se reserva esta vez la tercera habilidad para frenar, pero llega esta vez Brian, llega Kazane, fuerza el Ravage Ace para poder defenderse ante el Primal Beast. También lanzan el Chaotic Offering. Kazane está atrapado esta vez por el Upheaval, pero llega el swap de Wyvern que justamente llega al nivel 6, pero él va a ser el sacrificado. Ari responde, golpe nada más encima de Queen, lo pueden matar, pero él le podría burstear, al final lo consiguen. Se muere Ari, pero también muere Queen. Kazane aguanta demasiado y ahora le permiten al Square TSM dar la vuelta. Buscan a Ace, el Sprout lo defiende, pero llega timado, activa el último y lo puede matar. Solo falta un par de golpes, cambia el objetivo encima de Tofu. Kazane también está prosiguiendo, mientras que Braille está detrás. Utiliza la trampa, aún no la ejecuta. Viene esta vez el Meteor Hammer, cae Tofu. Kazane puede morir, utiliza el Pulverize, cae ante Ace. Ace aguanta demasiado timado, no puede matarlo, al punto que llega Dacha encima de la teamfight para deshacerse del troll. Hay Sentry para ver a Braille y Diracho no lo va a soltar, aunque Braille está ganando el tradeo. Braille va a matar a Diracho. Se confía demasiado el carry de Gladiators y Braille gana el enfrentamiento final. Una teamfight completamente extensa, Chilling, con un tradeo que al parecer es favorable para Gladiators. Fue extensísima esa teamfight realmente, pero Gladiators terminó con una ligera ventaja. Sobre todo se llevó el solo kill en timado. Esa experiencia vale muchísimo. La Templar después se comienza a desinflar un poco, nada más. Pero ahora no hay Ravage y no hay Chaotic Offering. TSM ahora tiene la pelota en sus pies. Va a poder decidir qué hacer. Pero Ace presionando la torre de medio con ese Meteor Hammer que llevó a su TIE Hunter al límite con 3 puntos en el Kraken Shell. Por fin Ari tiene vendetta y va a comenzar a buscar en la parte top a Timado, pero lo va a encontrar al cabezón, así sí en la parte top, Noise. Kazane debería ser el primero, tal vez Ari utiliza el salto. Kazane lo va a perseguir, pero se equivoca de lado. Al final Queen puede escapar, no tiene más saltos, pero pronto lo recargará uno. Igual está lo suficientemente lejos de la escuadra de TSM. Ace sigue presionando la línea de medio. Whitemon lo intercepta, pero ya muy tarde, ya había empleado el Meteor Hammer y con la Haze también puede fácilmente huir. Por el lado de TSM, al menos Timado ya consiguió la Battle Fury, Chilling, así que ese es el mecanismo para empezar a farmear. Ay, qué atento, Queen. Qué rápido, Queen. Disímile ahí para escapar del problema. Creo que ya se lo estaba oliendo, efectivamente, ¿no? No había visto la Nix hace un buen rato y ya sentía que estaba en la cola de ese Void Spirit. Braille apunta a acabar la Blink Dagger. Esto puede ser el Smoke por parte de TSM. También, bueno, puedes seguir farmeando. Empieza a correr a la templa de Parker en Valley, que utiliza la DA para farmear. Igual llegaba el timing de la ESO, minuto 17 Dragonlance. Así que simplemente es para tener un poquito más de presencia si es que su equipo la necesita. No necesariamente tienen que smokear, simplemente le da más opción. Y tampoco es que retrase su farm, así que por eso es que ahora lo optan también de Templar de segundo ítem. Smoke por parte del cabezón y el Warlock en la parte medio. Ya volvieron los cooldowns de Gladiators. TSM ha decidido jugar de forma pasiva, Noise. Sí, a pesar que los cooldowns estaban abajo por parte de la facción de Gladiators, me sorprende mucho que TSM pues haya orientado un poco más en reservar sus espacios para poder conseguir farm, ¿no? Están intentando llegar a sus ítems. Timado, como lo habíamos dicho, ya tiene Battle Fury. Tofu va a aparecer, lo va a encontrar a Timado. Alguien más tiene que tepear aquí por parte de la escuadra de TSM. Está llegando toda la escuadra. Queen va a ser forzado a utilizar todo. Chaotic Offering de igual manera, pero Timado accedió al menos al último. Igual accede Iracho. Timado va a ser asesinado sí o sí. El Wyvern le quería salvar la vida, pero no ha funcionado en esta ocasión. Ya gastó todo igual la escuadra de Gladiators, pero ahora Braille ha sido atrapado. Muy mal posicionado Braille, fácilmente aniquilado. Kazane es el único que puede sobrevivir, pero los golpes de Iracho duelen. Queen lo controla, solo falta un golpe más encima de Kazane. Los supports también están cayendo. Wyvern casi sin HP. Kazane finalmente cae ante el salto de Queen. Ari se compromete, igual va a perder la vida ante Iracho. Solo queda Wyvern
pero no hay más control. Llegará Tofu, verán la tier 3, les importa poco. Queen accede al dios, a Whitemon, y la Team Wipe de una manera excepcional llega en manos de los chicos de Gladiators. Gladiators demostrando su jerarquía, demostrando su categoría, le hicieron la del mapa 1. Se habían olvidado que en el... Uy, terrible esta baja de Warlock, pero bueno, aquí Ace va a ser una muerte muy lenta, espero le escape. Se había olvidado que en el mapa 1 Gladiators pone los wards en línea lateral justamente buscando a Timado tener visión, ¿no? Y fuerza la pelea en sus términos. Muy buen TP de Tofu que quiere poner un ward profundo, se encuentra timado, pero todo Gladiator ya está listo para presionar. Mira, antes la teamfight acá no es tanto lo importante, sino cómo Gladiator prepara esa situación. Empuja la línea de medio gracias al TIE Hunter con su Meteor Hammer y también está empujando la de abajo. Gladiator está controlando 2/3 del mapa y fuerza a TSM, que no está en una posición de ataque, sino una reactiva realmente dormido, ¿no? Un TSM que pensaba que Gladiator se iba a chilear, pero Gladiator mete un segundo cambio y los avanzan muy bien en ese timing de Queen, simplemente con la ecosabre, con los timings que volvieron su segundo cooldown de Chaotic Offering y de Ravage. Así que Gladiators utiliza sus ventajas para abusar, ¿no? Sí, Kazane pone de cabeza esta vez a Queen, pero recordemos que tiene double damage. Whitemon intenta salvarlo con el swap, pero ahora van a matar a Tofu. Es un buen intercambio, al menos de 1 por 1, aunque previamente ya había perdido la vida Ari. Nos lo habíamos perdido, fue el Sven quien la termina asesinando. Iracho ha encendido la forma roja, aún le quedan un par de segundos, pero ya terminó. Llega Ari, triple stun. Esta podría ser la oportunidad, pero nadie más lo aprovecha. Viene el Ravage de contrarrespuesta de Ace. Desaparece Ari, timado sin última y no va a sobrevivir. Pero es el que sigue, hay remanente, lo traen bajo control. Caen 4 de TSN al final. Y es otra vez Gladiators tomando ventaja alrededor del cooldown de sus habilidades. Back to back, ha sido 4 muertes ahora. Como dices, ellos van preparando la teamfight ya sabiendo que le va a cargar el Ravage a Ace, llevando la situación al límite. Muy pocas escuadras tienen el control de la situación de esa forma, ¿no? Ahora presionan top porque saben que el Roshan de top es importante, se llevan esa torre para que no haya los TPs. Gladiator está jugando a un nivel, acá ya realmente han activado el modo mundialista, ¿no? El modo TI activado por parte de Gladiators, que no lo está dejando respirar a la escuadra de TSM Noise. Total dominio de Gladiators hasta el momento en estos 19 minutos. Una teamfight excepcional en la parte de abajo. Una teamwave en realidad. Sí, y acá otra buena están en la parte abusando. Están abusando del Primal Beast un poco. Eso era una de mis grandes preguntas cuando lo vi en TSM. ¿Qué iba a ser su item build? ¿Si iba a ir por Vanguard BKB, por Blade Mail BKB, cuál era el orden realmente? Y al TSM, al no tener BKB, el C Primal Beast está siendo controlado por el Sven de una forma demasiado alta, ¿no? No está teniendo el impacto ese Primal Beast. Pensé que iba a ir por una pipa incluso. Y ahora el ancla, ¿no? Ya cayó Templar Assassin, que no ha terminado la desoladora, si no me equivoco. No tiene BKB y ha pegado mucho. Iracho está aislado, no tiene stun, lo van a poner de cabeza. Ha llegado Tofu, Whitemon de igual manera, lo swapean, pero lo colocan hacia el otro lado, lo alejan en realidad del escuadra de TSM. Igual viene un stun, pero Ace no le permite huir. Esta vez a Kazane le cancelan los dos con el ancla. Llega el Meteor Hammer, esto debería ser el final realmente. El Primal Beast. Esperar a que cargue, al final sí, ok. Viene un stun por parte de Ari, gana tiempo Kazane. Iracho le lanza otro stun, llega Queen, se muere Kazane. No pueden hacer nada los supports de TSM, va a morir Whitemon. Ari es el siguiente, otro salto de Queen, el Carapace para ganar un par de segundos, otro stun. Pero no hay nada más que decir, el dominio le pertenece a la escuadra de Gladiators. Ace está haciendo lo que quiere realmente. Una vez que sacó el Meteor Hammer, él está moviendo el juego, él está haciendo el pivote principal, como tú le habías comentado, ¿no? Y ahora la presión sobre Ibai, que no tiene desoladora, no tiene BKB, tiene Bessel encima Tofu.
está totalmente anulado. Llegó Ace con el Anchor Smash, cae. Ahora Timado se encuentra en problemas. Vamos por su cabeza con el ancla Noise. Ay, Timado, No, está Timado. timando el Tiene Ravage, que ver la fuerza en el no. último instante, utiliza el Gothic Offering, pero mira el Body Block. El Body Block no le ha permitido ir a Timado. Ari tiene que llegar. Gaimon va a ser asesinado después de la entrada de Queen. Kazane no puede hacer nada. Diracho se confía. Entra con todo. El Carapaz responde muy bien. Ok, hay oportunidad, al menos con el Pulverize, pero ahora que Queen se ha vuelto a meter y que hay Ravage Days, no puede hacer nada Kazane. Ari, al menos, va a matar a Queen. Ace se han metido hasta la tier 3 también. Tienen que ser aplastados. Caen 2 de Gladiators. Pero igual han logrado sacar muchas kills de ventaja. Sí, bueno, este die de Gladiators ya un poco, ¿no? Llegó el espíritu del show realmente, poseyó a Gladiators un momento. Y sí, hicieron una de más, ¿no? Se están bajando su Pepián, Tofu y compañía ahí en la BetBoom Dacha, ¿no? Les habrán dado unos tragos ahí para relajarse antes del tercer mapa. Dicho sea de paso, bueno, vemos a un Gladiator que está totalmente on fire, ¿no? Sí, están utilizando el pick del TIE Hunter con ese chart rápido para controlar el Primal Beast, para controlar a los cores de TSM que no tienen BKB y no se pueden salir del leash. Realmente me encanta esa mecánica del TIE Hunter, que le faltaba un poquito más de control, que no sea tan ulti dependiente, está funcionando de una muy buena manera, mi estimado Noise. TSM ahora tiene que ir por el Roshan, ¿no? Es lo último que le queda con la Desoladora y la Templar, pero Gladiators, no sé, tiene un control de sus cooldowns muy bueno. Es como que pareciera que no es un team de 2 minutos, ¿no? Cada 2 minutos, sino que ya están presionando y preparando la siguiente jugada antes y como que logran el clímax de la pelea justo cuando regresan sus timings, ¿no? Así que es una escuadra realmente impresionante lo que están viendo aquí de Gladiators, toda la gente que está viendo. Los supports no están teniendo impacto por parte de TSM. A su le falta bastante la desoladora para Braille, falta muchísimo. Ya hay Glimmer Cape en Celery. No sé cómo van a caer estos seres con tanto mecanismo de defensa ahora que tiene Gladiators, ¿no? El Sven ya tiene Satanic también, está buscando una Bloodhorn. Me parece que ya la culminó, simplemente es cuestión de que le llegue el Courier. Y ahora van a tomar el primer Roshan de la partida. Con la inmortalidad, pues a Gladiator se le va a facilitar hacer lo que hicieron hace unos instantes, ¿no? Divear hasta la tier 3. Ahora es mucho más sencillo para ellos. ¿Quién lo va a tomar? Lo va a tomar Queen. Ok, lo va a tomar Queen al final, no lo va a tomar el Sven. Con esto, pues Queen va a tener 2 vidas. Hace falta mucho para TSM, ¿eh? Realmente no vemos que los supports estén resistiendo el daño de Queen. No tienen cómo frenar a Queen netamente. Como mencionaste en un punto también, el Primal Beast no ha llegado a la BKB. Ha construido Vanguard y Blade, ¿no? Dos ítems un poco de transición que para este punto de la partida no le están funcionando. Y Gladiators está reconociendo esos factores. Sí. Y sacándole mucho provecho también a la itemización de TSM. Ya hay Ravage y ya hay Gothic Offering. Sí, ya hay Ravage. El build del Primal funciona cuando estás tú atacando y gankeando constantemente, pero no sé, TSM como que se apeligró, lo forzaron a tomar ese teamfight bottom y está totalmente reactivo, ¿no? No estaban pushando top, no estaban trayendo la tier 2 por top, tampoco, no estaban ejerciendo presión en la línea, ¿no? Así que el build del Primal Beast que ha elegido, pues ya queda un poquito ya obsoleto, queda fuera de lugar. Manta Styling Queen, muchísimo daño. Queen se va a deletear a los supports de forma pues instantánea prácticamente con esa manta. La verdad que se pone muy complicado, se le está comenzando a cerrar el mapa a la escuadra americana de TSM. Oh, Ari. Bueno, colocó el golpe de la vendetta en la wave. Y Queen no perdonó ni un solo segundo. Uy, arriba. También Ace, mira, le va a poner el ancla. Oh, el ancla persigue también. ¡Wow! El ancla, ok, lo acaba de perseguir. Está completamente amarrado. No puede correr el Primal Beast. Ha llegado Queen, utiliza el Pulverize. Pero no va a sobrevivir Kazane, así use todas las habilidades. Es que ese ancla está rotísimo por parte de... El ancla está rota. Sí, realmente sí.
Un ancla pesadísima, loco. Y también Ancla cancela TP. TP, loco. ¿A dónde vas? ¿A dónde te vas? Toma el ancla. Toma, oprimido, opresión. Llamen al colectivo. Están abusando ahí, eso es un abuso lo que está haciendo este Hunter. Realmente el Tide está teniendo muchísimo impacto porque el Anchor me sorprende que he ido troll tan rápido viendo Tide porque el Kraken Shell, el Anchor Smash le reduce el daño al troll cada vez que quiere pegar un target. El Tide se le pega como moco al troll y no le deja hacer nada también durante la teamfight para poder matar a Queen. No tiene el lockdown suficiente. El Tide está haciendo, no sé, un héroe que haga revelación realmente en la BetBoom Dacha. Sí, está cumpliendo la misma función que el Darcy en el anterior. Van a matar a Kazan en medio. Igual ya le dejaron el ancla. Viene el Chaotic Offering. Waimon había utilizado el swap y se ha sacrificado. Pero igual Kazane va a perder la vida. Gladiators ya toca el Kairan ahora sí. Timado ha llegado a la Sanjan Yasha. Pero ¿acaso es ese el ítem que le permitiría a TSM volver a este enfrentamiento? Al parecer no activa la BKB. ¡Ace! ¡Fuerza! La BKB de Timado solo con un Gash. Y la desesperación se siente desde el lado de TSM. Gladiators está dominando la partida. Ya tomaron medio. Van a ir por la parte inferior. No hay BKB del troll. No puede pelear. Kazane aún no está disponible durante 10 segundos más. Y esa es una muy buena apertura, al menos para el squad de Gladiators. Pero Braille, tomando al menos la tier 2 de arriba, van a atrapar a Ari abajo. No hay nada más que decir. No, están cayendo uno por uno los chicos de TSM. Sí, no, y mira, el TIE Hunter ya tiene Chivas Guard, ya está más recio. Dios mío, que policía en marcha ahí en el centro de Lima, ¿no? Es inmatable. Es realmente un VIP este Ace. No sé, hermano, También hay otro detallito del TIE Hunter con el Gash. El Gash realmente, esas 3 de armadura también terminando la fase de líneas. Parece poquito, pero sí le afecta mucho a la Benji. Ese slow, son muy sutil el trabajo del Tide, realmente muy bueno. Yo creo que ya la partida se ha terminado. Necesitan demasiados ítems para volver en el juego, ¿no? Oh, Kazane otra vez va a ser asesinado. Siento que TSM de cierta forma, incluso vimos a los support arriba. Están intentando abrir espacios a como dé lugar, ¿no? Incluso sacrificando su propia vida para que Timado pues llegue al siguiente ítem, para que Braille también, y que ese sea el punto de inflexión, pero igual se siente que Gladiators no le importa mucho el hecho de que estén fideando a los chicos de TSM. Es como que así le den ítems al troll, así le den ítems a la TA, igual Gladiators se siente dominante. No tiene catch al final TSM. El Primal Beast no puede hacer su trabajo sin la BKB de mantener un target en su sitio para poder matarlo. Así que realmente ese es el gran problema. A la hora que Kazane iba por estas cartas Tarrasque, lamentablemente el Sven ya se había anticipado, ya había visto el futuro, había visto realmente el stream del señor Pío y vio que ya estaba ya con el ítem ahí y fue por la Bloodthorn, ¿no? Y la Bloodthorn es el ítem, digamos, mata héroes de alto HP de búsqueda de 100 a 0 por ese crítico multiplicador, ¿no? Y ese se va a tener que aferrar a errores de Gladiators. Yo creo que ya la partida ya terminó. Ya está en la bolsa para Gladiators. No veo una mecánica de combat realmente acá. Tiene que hacer el swap de la vida, la Vengeful Spirit. Queen se adelanta, quería buscar a Braille, llega el Dissimulate, derecha acción del God Strength. Kazan está al frente, a ver si puede hacer algo, al menos llamar la atención, que se enfoquen en él para que Timado y Braille puedan generar daño. Pero van a buscar al support, atrapan a Ari, descuidado en un lado, llega Timado, pero rápidamente el Ravage responde encima de él. Gothic Offering también lo esquiva Timado. Al final pueden pelear tal vez los chicos de TSM, han defendido súper bien la parte de arriba.
El Sprout detiene brevemente al escuadra de TSM, otro stun sale volando, pero Timado no puede progresar. Timado tiene último y lo tiene que activar. Waimon primero lo zapea, activa la BKB Timado, pero toda la escuadra de Gladiators está baiteando a los chicos de TSM, los está kiteando, les obliga a gastar habilidades. Ahora sí van a entrar encima de Kazanes, se muere el Primal Beast, Waimon se paga, Ari está ralentizado, Queen salta, adiós, esta vez a la Nyx Assassin. Braille no tiene daño para ejercer sobre Gladiators. Y es nuevamente la conquista de barracas a favor de Dyer. Se rinde TSM, Kazane lo acepta, moría Braille. Esta es una partida muy one-side a favor de los gladiadores. 2-1, ganan la serie Gaming Gladiators. Victoria de Gaming Gladiators, Noise, toda la gente que está viendo, 2-1. La predicción esta vez le acertamos, el mundo ha regresado a la normalidad. Y más que una victoria de TSM, de Gladiators que estamos acostumbrados, creo que TSM sí subestimó mucho. Se faltó la pipa al Primal Beast, quizás hubiera podido ser una opción porque no había nada en contra del Fatal Bonds realmente para pelear ese mid-game. No tenía la BKB del Primal Beast, no podía hacer su trabajo por la cual lo habían contratado de poder entrar, chapar a uno del cuello y tumbarlo, mantenerlo quieto para pegar. Y nada, parece que TSM, después de haber tenido un mapa espectacular, ahí tenemos la celebración de Queen. Se ha cortado el pelo y realmente se ha bronceado un poco Queen, por lo visto. Tenemos Timado, ¿no? Está sacando conclusiones, está diciendo a su equipo, ¿no? Bueno, Queen y Ace ya se le nota la sonrisa a Ace de lo que está, ¿no? Está medio asado después de este segundo mapa. Pero buena partida que nos ha dado TSM la segunda sobre todo, ¿no? Creo que vamos a ver, más adelante podremos entrevistar, de repente conversar con alguno de los players para saber la interna de esta serie. Y tenemos los brackets en pantalla. Ozzy, ¿cómo estamos? Aquí contentísimo, la verdad que el MVP me parece de la partida que termina siendo ese ancla, ¿no? Que canceló TPs, molestó, impidió escapes. Por ahí una suerte de body block también que terminaba fungiendo este anclita. Muy bueno, la verdad. Me gustó muchísimo cómo terminan usando esta habilidad, ¿no? Esta nueva habilidad. Por lo pronto termina siendo entonces victoria de los gladiadores, 2-1, estompeada prácticamente esta última partida, bien lograda la pelea. No podían hacer nada, ¿no? Como bien decías, Chilling, oprimidos, lamentablemente, no pudieron hacer mucho. Y bueno, nos despedimos entonces con esta victoria de los amigos gladiadores. TSM cae a la lower bracket, por lo tanto teníamos ahí hasta hace unos minutitos el tema de las brackets, ¿no? ¿Cómo se arma? Beast Coast versus Evil Geniuses. Mañana a partir de las 4 de la mañana vamos a estar aquí con ustedes casteando esta partida. Muchas gracias, producción. Y también tenemos a TSM contra 9 Pandas. Cae el equipo de Timado a lower bracket y ahora tiene que verse contra el equipo de 9 Pandas, ¿no? De CIS, de esa región de Europa Oriental. Y a ver qué es lo que se termina gestando, ¿no? Para ir cerrando ya el día, primero agradecer siempre a cada uno de ustedes por estarnos acompañando aquí. Y quisiera escuchar un poquito los comentarios tanto de ti, querido Chilling, como de ti, hermano Noise. ¿Qué es lo que ustedes pueden prever para este clásico que se viene mañana? Bueno, hay clásicos, chicos, acuérdense, las 4 de la mañana en punto, hay clásico picante. Así que va a haber justamente todos los CPPs están como locos ahorita. Están ya preparando sus posts, todos esos CPP ya están tecleándose el uno al otro, están listos para salir a la guerra. Así que realmente no se pueden perder el clásico de las 4 de la mañana, no que yo lo veo en repetición, no, lo tienes que ver en vivo aquí en ESB. Pues yo creo que, como saben, Viscos viene jugando un poquito mejor y me dicen, no, que Chilling, tú eres CPP de tal equipo o del otro equipo. Digo, no, yo realmente no soy así un CPP, pero como ya lo he comentado antes, lunes, miércoles y viernes soy CPP de Viscos y martes, jueves y sábado de Evil Geniuses para mantener a toda la fanaticada contento, y domingos no casteo, ¿no? Domingo descanso, así que para estar equilibrado. Tú, Nois, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este clásico? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién crees que va
¿Se va a ir 2-0, 2-1? ¿Quién va a ganar? Lo único que veo es un final triste, ¿no? Porque sí o sí se nos va uno de ellos. Pero no sé, la verdad, creo que siempre entre estos dos han tenido una riña súper fuerte, ¿no? Entre Evil Geniuses Viscos, incluso aquí en el DPC han demostrado grandes series. Podría terminar 2-1, creo yo. No creo que termine un 2-0 realmente, es bastante complicado. No tengo un favorito, ¿no? Simplemente es triste que se vayan, ¿no? Que se elimine al menos uno de ellos. Es mi punto de vista, creo. Es como que me habría gustado que las cosas sean diferentes y que los dos avancen. Y bueno, sí. Y luego hay TSM contra Nine Pandas, ¿no? También va a estar muy picante esa serie también de TSM Pandas, ¿no? Es Ramses contra Timado. La Nine Pandas que está jugando bastante versátil y parece, bueno, que Timado está ahí conversando con sus compañeros, ¿no? Que está sacando algunas conclusiones. Creo que, a ver, déjame chequear el historial de TSM versus Pandas en un rato para ver cómo está para ver esa previa. Empataron en la Dream League 19-1-1 y luego Nine Pandas 2-0 en la Berlin Major, ¿no? Yo creo que TSM sí le puede ganar la serie porque Kiyotaka estaba muy thrower ya, está muy thrower. Así que si Kiyotaka está en modo thrower y no en modo mundialista, sí TSM puede ganar hasta 2-0, 2-1. Vamos a ver qué sucede. Esa sí está muy incierto. Kiyotaka es muy incierto ahorita cómo está jugando Noise. Sí, ese es el segundo duelo, ¿no? TSM contra Nine Pandas. Nine Pandas creo que también tiene este estilo súper agresivo. Lo vimos con Viscos, por ejemplo. Parecían dos sudamericanos enfrentándose. Porque Nine Pandas le jugaba de todo a todo a Viscos. Respondían todas las teamfights, tepeaban. Creo que habían más de 20 kills para el minuto 15. Así que TSM me imagino que entenderá esta línea, ¿no? Gladiros ha demostrado que también tiene mucha agresividad cuando utiliza otro tipo de draft. Así que tiene que tener cuidado también con los cheesy picks que tiene la escuadra de Nine Pandas. Listo. Bueno. La mía. No te salvas. No te salvas. Me gusta un tanto. Me quedo con lo que han dicho los dos, ¿ah? O sea, la verdad me agrada mucho cómo lo mencionas, Chilling. La lucha del CPP. Y es que en cierto punto da esa suerte de lectura, ¿no? La gente se pone muy. No sé si es la palabra correcta, sensible, pero da ese sentir, ¿no? Más o menos. Pero también, o sea, también como digo, me quedo con la palabra de ustedes dos, también lo que dicen hoy, ¿no? Uno no quiere ver una eliminación en torneos de este nivel, de peruanos, ¿no? Entre equipos sudamericanos, más que nada. Igual recuerdo el año pasado, Viscos contra Hokori en el TI. Era como que, brother, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? Pero bueno, de buena manera, digamos que este tipo de clásicos que solamente los teníamos en torneos locales o regionales, en tanto de Sudamérica, ahora los tenemos, pues bueno, ¿no? En torneos a nivel mundial, entonces por ahí que termina siendo positivo. Justo en la mañana cuando comentábamos con Mr. Jinx y con Nela la derrota de Secret, perdón, de Viscos contra Secret, entonces ya mirábamos también un poco el tema del clásico, ¿no? Y era como que ¿cómo irnos por uno de estos equipos si sabemos que ambos se conocen muchísimo, ¿no? O sea, entrenan aquí, están en el mismo DPC, entonces de repente decantarnos por uno pueda terminar siendo otra la historia, ¿no? También me pongo triste como Noise y al final solo diré ojalá que gane el Perú. Políticamente correcto, ¿no? Está bien. Me conformo con tu predicción. Entonces, Ozymandias ha dicho que va a ganar, dice que Viscos porque hay más peruanos que en EG. Me queda claro. Bien sutil tu comentario. Bien sutil. Es de Chilling. Es lo máximo, Chilling. Ay.
Bueno, pasamos a despedirnos, me parece. Querido Chilling, querido Noise, palabras de cierre, por favor. Nada, chicos, muchas gracias por estar acá, por haber compartido la pasión que es el Dota una vez más con ustedes. Pueden seguir ahí en las redes sociales en Chilling Stream, vamos a hacer stream más tarde. Y nada, sigan aquí a la página de SB para poder seguir creciendo. Y nos vemos mañana a las 4 AM con el clásico totero peruano, Noise. Sí, gracias también a la gente por haber quedado en la transmisión. Sé que la partida de Gladiators se tardó demasiado. Temas de la producción allá en Armenia. Nada que ver con nosotros, no nos odien. Pero sí temas allá completamente de ellos. Y creo que mañana también habrán torneos de 1 versus 1 en medio, me parece, antes de la segunda partida. No estoy seguro, pero por ahí vi un poco de la información. Van a ver... Regreso. Van a ver 1 versus 1 mañana también entre las partidas. Sí, es verdad, disculpen por las fallas, pero hay cosas que vienen un poquito del organizador del evento y hay que apoyarlo igual porque es su primer evento, digamos, LAN o de esta forma que lo están haciendo y bueno, es clásico que en la primera haya estos como que, no sé, bloopers en el schedule y estas cosas, ¿no? Así que, nada, Ozzy, te dejo entonces para que cierres el cierre. Tu despedida. Ya. Muchas gracias por el pase. Mañana vas y, a estar. A ver, para dar. Sí, vamos a estar a las 4. Para cerrar un poquito la idea de las incomodidades, inclusive he visto un post ahorita de Celery presentando una queja diciendo que, oye, ¿cómo puedes mandarte con un entretiempo de más de 2 horas, ¿no? Entonces, ahí también la incomodidad tan igual de ustedes, querido público, la han tenido también los jugadores, ¿no? Pero, bien lo dice Chilling, hay que apoyar de una otra manera, ¿no? Al final estos torneos son los que impulsan toda la escena competitiva. Y habiendo dicho eso, agradecer aquí a Chilling, a Noise, muchísimas gracias por el cast, por la narración, por el análisis, y también a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por estar aquí mañana a partir de las 4 de la mañana en la multiplataforma de ESB. Empezamos el día con el clásico, así que nos vemos mañana. Chau, chau. No te vayas, no cambies de canal mañana en ESB. Nos vemos.